Soy Brian Tracy, bienvenidos al programa Fénix sobre la psicología del logro. ¿Se han preguntado por qué algunas personas tienen más éxito que otras? ¿Por qué algunas ganan más dinero, son más felices, tienen mejores trabajos, mejores relaciones, mejor salud y parecen sacar más provecho de la vida? Pues cuando yo tenía 15 años, esta pregunta comenzó a inquietarme. He pasado más de 25 años viajando por más de 80 países, trabajando en 30 diferentes trabajos y he invertido un total aproximado de 30,000 horas de estudio para tratar de encontrar la respuesta a por qué algunas personas tienen más éxito que otras. ¿Y saben algo? He descubierto que este es uno de los temas más estudiados del mundo, que hay más información disponible al respecto que en cualquier otra época, que hoy podemos decir con una total confianza que el éxito es tan predecible como que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Hoy pueden tener más éxito más rápidamente de lo que habían soñado si hacen dos cosas básicas. Número 1, tomen una decisión que exceda todos sus niveles previos de logros. Tomen la decisión de tener éxito y de lograr sus metas como se las proponga. Y número 2, aprenda cómo. Este curso se diseñó para enseñarle a usted cómo. Lo iniciamos hace varios años y más de 150,000 hombres y mujeres han pasado por él de una forma u otra. Muchos de ellos han dicho que es como tener una flamante oportunidad en la vida. Un caballero nos dijo que era como recibir un cheque en blanco para el futuro. En las próximas horas le enseñaremos las cosas más importantes que se hayan encontrado, que se hayan descubierto y redescubierto, que se remontan a hace 4,000 años en la historia, la ciencia, la religión, la metafísica, la psicología, la filosofía y todos los campos esotéricos de estudio han llegado a la conclusión de la que vamos a hablar en este programa. Si usan solo algunas de las cosas que aprenderán en este programa, pueden mejorar en forma importante sus resultados. Ahora, al estudiar el tema del éxito, debemos hacer a un lado algunos conceptos previos. Hace tiempo yo tenía la idea de que para poder tener éxito uno debía ser especialmente inteligente o tener una excelente educación, debía ser muy bien parecido, tener contactos o tener suerte. He examinado esto totalmente y no existe ninguna correlación entre el éxito y la inteligencia, la educación, la suerte, los contactos y la apariencia. Son útiles en algunos casos, pero no existe una correlación directa. El éxito se basa en otras cosas. Ahora, antes de seguir adelante, déjenme decirles lo que significa éxito. Cuando observamos la diferencia entre los animales y los humanos, vemos que los animales tienen lo que se llama instinto de supervivencia. Los animales trabajan para tener suficiente comida, un lugar donde dormir, donde reproducirse y después hibernan o mueren. Los humanos tienen lo que puede llamarse un instinto de éxito. Un instinto de éxito significa que los humanos son dirigidos internamente hacia el éxito. ¿Qué es tan natural para usted ser una persona de éxito o querer tener éxito como lo es inspirar y expirar? Ese éxito, ese empuje por ser, por tener y por hacer más, por llenar su potencial como ser humano, es una parte absolutamente esencial de su ser. Nunca estamos satisfechos mientras estamos vivos. Siempre queremos tener más, siempre queremos ser más, siempre queremos hacer más. Y por supuesto la pregunta es, ¿por qué tan pocas personas logran cosas en la vida? Hablemos de lo que comprende el instinto del éxito. Ahora he visto esto por años y años y desde mi concepto el éxito puede dividirse y ponerse bajo 7 categorías. Hay 7 ingredientes para el éxito y si se tienen estos 7, todo lo que pueda desearse en la vida puede colocarse bajo ellas. Veamos. Número 1, punto inicial del éxito. Lo más importante dentro de la lista de la historia humana es la paz mental. La paz mental significa que se siente contento, en paz, con relajación interior. Paz mental también significa libertad. Libertad en especial del temor. Libertad del temor, del estrés, de la ansiedad, del deseo, de la carencia, de las emociones negativas, de la culpa, etc. La paz mental es el primer ingrediente y el más importante del éxito porque si obtiene alguna cosa en la vida y no consigue paz mental, no podrá disfrutarla. El ingrediente número 2 del éxito, salud y energía. La salud y la energía son importantes. Si tenemos salud, estamos libres de enfermedad, libres de malestar, libres de dolor, libres de sufrimiento, etc. Pero también es importante la energía y hoy sabemos, como resultado de una investigación exhaustiva en medicina y psicología, que existe una correlación muy importante entre la paz mental y la energía. Entre el 80 y 90% de los males que sufre el cuerpo humano, incluyendo las razones por las que morimos antes de tiempo,
tienen que ver con la perturbación de la paz mental. La medicina psicosomática se basa en el descubrimiento de que la psique, la mente, enferma al soma, al cuerpo. Entonces, al lograr niveles más altos de paz mental, automáticamente tenemos mejores niveles de salud y energía. Las relaciones amorosas significan que tenemos la capacidad y la habilidad de entrar en relaciones a largo plazo de amor con otros hombres y mujeres. Significa que tenemos la capacidad de darnos amor y ser amados, y la habilidad de sostener una relación amorosa es una parte esencial de un ser humano, es una característica esencial de nuestra especie humana. Y al ver las relaciones amorosas, veremos que casi todos los problemas que tenemos en la vida, un 85% de nuestros problemas en la vida, como dicen, hablan por sí mismos. El 85% de sus éxitos estarán determinados por lo bien que se relacione con otras personas. La calidad y cantidad de nuestras relaciones es una marca real de lo bien que estamos como seres humanos. Y como se sabe, los problemas en nuestras relaciones desde la primera infancia hasta que llegamos a ser adultos influyen en nuestra salud y energía y en nuestra paz mental. Si las relaciones son estables, la salud y la energía serán estables y tendremos una gran paz mental. ¿Cómo medir las relaciones amorosas? Pues una de las medidas más simples que pueden usarse es simplemente esta, es preguntarse cuánto se ríe con otra persona. Esto es importante. ¿Cuánto se ríe? Porque encontrará que lo primero que entra en una relación feliz y una de las primeras cosas que se va cuando una relación comienza a amargarse es la risa. La risa, porque es una expresión completamente espontánea de la vida, es la marca real de una personalidad sana y una relación sana, como sabe por experiencia propia. Ahora, el ingrediente número 4 del éxito, libertad financiera. La libertad financiera significa que tiene suficiente dinero como para no preocuparse por el dinero. Algunas personas tienen la tendencia de decir, pues el éxito solo es cuestión de dinero y no les interesa el dinero. Pero el hecho real es que el dinero es importante. Se necesita dinero para comprar ropa, libros, para ir a la escuela, pagar atención médica, viajar, tener todas las cosas buenas de la vida. Y cada uno de nosotros, para poder llegar al punto donde sabemos que tenemos la capacidad de ganar dinero suficiente para no preocuparnos más por él, debemos llegar al punto en que podamos pensar en otras cosas, cosas más altas, nuestras relaciones, nuestra salud, el mejoramiento de la mente, la expansión de nuestra vida emocional y espiritual. Todos debemos tener la habilidad de ganar más dinero y la mayoría de las personas desafortunadamente no ganan suficiente dinero según estiman. En este curso van a aprender cómo podrán ganar casi todo el dinero que deseen durante su vida si están dispuestos a hacer un esfuerzo y a pagar el precio necesario. El quinto ingrediente del éxito es metas e ideales valiosos. Metas e ideales valiosos. A veces cuando hablamos de ideales nos referimos a valores. Sabemos que los valores realmente viven en el corazón del ser humano. Lo que son sus valores determina casi todo lo que pasa. Las metas e ideales valiosos nos dan una sensación de significado. Significado y propósito. El doctor Víctor Frankl, fundador de la terapia Logo, concluyó después de toda una vida de investigación que nosotros como humanos necesitamos de significado y propósito. Necesitamos saber que estamos haciendo algo importante, saber al levantarnos por qué nos levantamos. Necesitamos creer en lo que hacemos, necesitamos impulsos, motivaciones, alicientes, emociones en la vida. Así que las metas valiosas y los ideales son críticos, y las metas valiosas y los ideales que sean consistentes con sus valores. Lo que hemos descubierto es que tal vez un 80% o más de personas tienen muy pocos o ningún valor, no tienen sentido de dirección, solo divagan, solo hacen lo que alguna otra persona les pide que hagan, y este es un problema importante que contribuye a la infelicidad. El sexto ingrediente del éxito es el autoconocimiento, la autocomprensión, autoconocimiento y autocomprensión. ¿Qué significa esto? Pues significa que sabe y entiende quién es, por qué hace lo que hace, que lo motiva a vivir, y también significa que es honesto consigo mismo, y significa que tiene el valor y el carácter para enfrentarse honestamente con usted, y eso es muy importante. Tiene la honestidad de enfrentar su fortaleza y sus debilidades, tiene la honestidad y la integridad de ver dentro de usted mismo para comprender por qué hace lo que hace,
¿Qué lo hace moverse? Y en este curso, por cierto, vamos a darle una gran cantidad de información de por qué es como es y cómo puede cambiar de manera positiva si no está contento con ello. El séptimo ingrediente del éxito es realmente un resultado y sentido de cumplimiento personal. Es un sentido de cumplimiento personal lo que Abraham Maslow llamó actualización de uno mismo. Es decir, es una sensación de que se está volviendo en todo lo que es capaz de convertirse. La actualización de sí mismo significa que cada día siente que va en dirección de llenar todas sus posibilidades inherentes. La actualización de sí mismo viene como resultado de tener metas e ideales valiosos, de tener relaciones amorosas, de tener un alto grado de conocimiento y comprensión de sí mismo, lo que genera salud y energía, paz mental, relaciones amorosas, etc. Lo interesante y trágico es que la mayoría de hombres y mujeres de hoy logran tan poco. En una escala del 1 al 10 en términos de potencial humano, la persona promedio está funcionando por debajo de lo que es capaz de lograr. En una escala del 1 al 10, la persona promedio tal vez no alcanza arriba de un 2 o un 3. Un 84% de las personas que trabajan son subempleadas, pues sus trabajos no llenan sus habilidades y su potencial. Un 80% preferiría estar haciendo algo más. En un estudio de matrimonios descubrimos que un 38% de parejas preferirían estar casadas con otra persona. También hemos descubierto que la gran mayoría de personas en nuestra sociedad, después de toda una vida de recibir un buen salario, se retiran quebrados, se retiran pobres o con su pensión. Solo un 1% se enriquecía, solo un 5% se volvía independiente, un 15% tenía algunos ahorros y un 80% dependía de los demás. Los ahorros promedio, los ahorros de toda una vida de una pareja retirada en América o Canadá hoy es menos de $60,000 después de ganar entre $500,000 y $1,000,000 en una vida laboral promedio. Porque la razón número 1 es que llegamos a este mundo sin un manual de instrucciones. Pasamos toda la educación y nunca se nos enseña nada sobre el éxito. Personalmente creo que debería haber un curso sobre éxito en cada grado escolar, en todas las escuelas preparatorias y universidades. Llegamos al mundo como una computadora. Imagínense que compraron una hermosa computadora y la llevaron a su casa. La sacaron de la caja, la conectaron y no tenía manual de instrucciones, así que tuvieron que pensar cómo hacerla funcionar ustedes solos. Imaginen un candado de combinación. Les dieron un bello candado de combinación que está en una caja que contiene todo lo que siempre quisieron, pero no les dieron combinación. Llegamos al mundo sin un manual de instrucciones y pasamos toda la vida tratando de pensar cómo hacer bien las cosas. Pues la clave del éxito es, primero que nada, lo que llamamos C, comprensión. Aprender cómo hacer bien las cosas. Y este curso es un manual de instrucciones hacia el éxito. Sacará más provecho de sí mismo después de este curso de lo que había soñado. El segundo ingrediente es E, que requiere esfuerzo. Hay muchas personas, como ustedes saben, que estudian de por vida, estudian y estudian y estudian, pero nunca hacen el esfuerzo necesario o correcto. El punto medio es el signo de multiplicación. La comprensión multiplicada por el esfuerzo es igual a los resultados. En este curso lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar en forma dramática su comprensión, vamos a darle las herramientas para aumentar en forma dramática la eficacia de su esfuerzo, para que haga las cosas no solo bien, sino para que haga bien las cosas, y va a incrementar en forma dramática todos sus resultados. Muchas personas han tomado este curso y han podido ganar más al año siguiente de lo que habían ganado en los 5 anteriores. Muchas personas han tomado este curso y han podido lograr más progresos en 1 o 2 años de lo que habían logrado en toda su vida. No es raro que una persona tome este curso y duplique o triplique sus ingresos en unas cuantas semanas o unos cuantos meses al aplicar simplemente estos principios. Ahora, ¿estos principios funcionan? Estos principios son la base de todos los éxitos y los logros en la vida adulta. Todo hombre o mujer con éxito los usa hasta cierto punto. Todo hombre o mujer de éxito los practica consciente o inconscientemente. Lo que hemos hecho es que hemos desarrollado estos principios juntos en este curso como un sistema muy parecido a un proceso de aprendizaje de algo. Si desea, tómelo; si desea, úselo; si lo aplica sistemáticamente; si lo desea, impleméntelo y trabaje con él de manera consistente, aunque sea por un corto lapso. Y verá cambios absolutamente maravillosos. Yo creo que usted puede tener, ser o hacer lo que quiera en la vida. Puede crecer, expandirse y llenar su potencial. Puede ganar más dinero, puede tener más paz mental, tener más salud y energía, mejores relaciones amorosas. Puede tener seguridad financiera, mayor sentido de logros personales, un pensamiento completo de paz interior, simplemente siguiendo este curso. Le suplico que me acompañe y juntos vamos a explorar todo lo que
es capaz de hacer. Juntos usted y yo veremos qué puede ser capaz de lograr en su futuro. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer es lo que la mente del hombre puede lograr. Napoleón Hill. El punto inicial del conocimiento de sí mismo es reconocer este hecho maravilloso, que usted es extraordinario, es único. La posibilidad de que exista alguien igual a usted es de más de 50,000 millones a una. En cada parte de su cuerpo, los anatomistas, fisiólogos y doctores han demostrado que la composición de su sangre es diferente a la de cada persona que haya vivido. Sus huellas digitales son diferentes, sus huellas labiales, las huellas de sus orejas, las de sus dedos son diferentes a las de otra persona que haya vivido. Es diferente a todos y el conocimiento de sí mismo comienza aceptando que es un individuo único y especial y que tiene la capacidad de hacer algo maravilloso en su vida. Habiendo dicho eso, también es igual a cualquier otra persona con respecto a ciertos principios básicos. Durante toda la historia de la humanidad, los hombres y mujeres más inteligentes que han vivido han buscado respuestas a la cuestión del dilema humano. ¿Qué pueden hacer las personas para cambiar la calidad de su vida, sus relaciones y además sus resultados? Los grandes filósofos, los grandes metafísicos, los grandes eruditos han pensado en esto a veces durante toda su vida. En nuestro siglo conozco a hombres y mujeres que han pasado 10, 20, 30, 40 y hasta 50 años estudiando el éxito y los logros para averiguar qué reglas y principios generales podemos seguir para tener más éxito. Lo primero con lo que debemos comenzar la base de todo este curso, llamado la psicología del logro, es esta, que somos unas criaturas mentales. Lo único que nos hace realmente únicos es nuestra mente. Todo lo demás es similar, como decía el dramaturgo Eugene O'Neill, a un cerdo o un caballo. Su mente es lo que lo hace único, su cuerpo solamente transporta su mente. Y así como la electricidad trabaja con las leyes de la electricidad, la física con las leyes de la física, la naturaleza con las leyes de la naturaleza, existen ciertas leyes mentales que determinan todo lo que le pasa a usted. Estas leyes mentales son tan inexorables como las leyes de la gravedad. Funcionan un 100% del tiempo y cada éxito que se tiene en la vida viene de vivir la vida en armonía con las leyes mentales básicas. Y todos los problemas o dificultades que se han tenido en la vida vienen de vivir la vida sin armonía con estas leyes básicas. Las leyes mentales funcionan un 100% de las veces, al igual que la gravedad funciona un 100%. Lo que significa es que si se lanza de un edificio de 10 pisos en la ciudad donde viva, ya sea Londres, Inglaterra o en Lima, Perú, va a caer justo en el piso, ya sea que sepa sobre gravedad, que crea en la gravedad, que esté de acuerdo con la gravedad, o le sea conveniente o no la gravedad, de todos modos va a trabajar sobre usted. Las leyes mentales son exactamente iguales. En este curso le voy a presentar unas 20 leyes mentales, algunas de las cuales son más importantes que otras, pero todas ellas son críticas para que las entienda. Comencemos con la primera ley mental. La primera ley, por cierto, han sido escritas y estudiadas siglo tras siglo y muchas de ellas han sido probadas por importantes universidades, institutos de investigación y laboratorios en los últimos años y se encontró que eran tan ciertas como siempre se había imaginado. La primera ley es lo que llamamos la ley del control. Esta ley es muy simple, es una ley básica y la veremos una y otra vez. Simplemente dice que uno se siente bien consigo mismo, positivo de sí mismo, hasta el grado en que se siente que está en control de su propia vida. O se siente negativo consigo mismo hasta el grado que siente que no está controlando su vida. Lo que tiene que hacer es ver su vida hoy y preguntarse, ¿en qué partes de su vida se siente mejor? ¿En qué partes de su vida se siente usted con más control? Y verá que en esas partes es más feliz. Como el supremo bienestar humano es estar en un estado de felicidad que se expresa en paz mental y relaciones amorosas, el control es absolutamente esencial. Los psicólogos de hoy llaman a esto la diferencia entre un lugar interno de control, que es la sensación de que está a cargo de su propia vida, contra el lugar externo de control, que significa el sentimiento de que algo fuera de usted, sus cuentas, sus relaciones, su trabajo, su salud, de algún modo lo están controlando. Realmente, en la investigación del lugar de control, y existen muchas pruebas que pueden hacerse para determinar dónde se encuentra en esta gráfica, en términos de lugar de control,
y lo que hay en su vida, con lo que se siente más en control o menos en control. Las personas con un lugar de control interno muy alto, los de grandes logros, tienen más éxito, más determinación propia, son más felices. Y una de las muchas cosas que tratamos de hacer en este curso es darle un sentido mucho más amplio de control en cada aspecto de su vida. El control comienza, antes que nada, con sus pensamientos. Es muy interesante cómo sus pensamientos, lo que piensa y cómo lo piensa, determinan sus valores, determinan lo que está ocurriendo dentro de usted. Una vez almacenados, sus pensamientos determinan sus sentimientos. La forma en que piensa determina sus sentimientos, si es feliz o infeliz, si tiene miedo o confianza, y sus sentimientos determinan sus acciones. Comenzamos con la ley de control diciendo que la clave del éxito es sentir que usted es el arquitecto de su propio destino, que está detrás del timón de su vida. Está a cargo de su vida al tomar el control pleno y total de sus pensamientos. Sus pensamientos controlarán sus sentimientos sus acciones, y sus acciones, no olvide siempre sus acciones, determinarán su éxito o la falta de él. La ley de control es importante, y opuesta a la ley de control tenemos la llamada ley del accidente. La ley del accidente es en realidad un principio metafísico, solo es una ley como la ley de tráfico, como una ley legal, hasta el grado en el cual vivimos con ella consistentemente. La ley del accidente es con lo que vive un 80% de la población más o menos. La ley del accidente simplemente dice que al fallar en planear, está planeando fallar. Fallar en planear es planear fallar. La mayoría de las personas no creen que están viviendo con esto. Pero si usted las observa, verá que esto es cierto. Fallar en planear significa planear fallar. Estas son del tipo que dice, todo es cuestión de suerte, es estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, es la suerte y el destino, etc. Son personas que, debido a que piensan que su vida está siendo controlada por fuerzas de afuera de ellos mismos, no tienen planes claros ni metas fijas, no trabajan persistente y consistentemente día con día hacia el logro de algo que desean, y su vida parece estar a la deriva y giran en círculos como un barco sin timón. Y una persona que gira como un barco sin timón, que no tiene un plan central, es una persona que tiene muy poco control. Es una persona que en efecto siente que está fuera del control de su vida, como si estuviera cayendo en el espacio sin saber dónde detenerse. Estas personas invariablemente son infelices. La razón por la que las personas son negativas, infelices y están enfermas y frustradas, logran menos en la vida, es porque la mayoría de ellas viven según esta ley del accidente. Y al hacerlo no tienen sentido del control de sus vidas, no tienen sentido de paz interior, no tienen sentido de felicidad, etc. Vamos a mostrarle cómo librarse de la ley del accidente en forma permanente. Y la siguiente ley es la llamada ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto dice que para cada efecto en la vida existe una causa específica. Todo lo que pasa en el universo pasa por una razón, nada pasa por accidente. Los fracasos no ocurren por accidente, los éxitos no ocurren por accidente, la felicidad o falta de ella son resultado de causa y efecto en nuestras relaciones. Si quiere tener un efecto en su vida del que desee tener más éxito, más dinero, más felicidad, mejor salud, retroceda hasta la causa. Y entonces refuerce esa causa. Y si quiere tener menos de algo, menos problemas, menos dificultades, etc., regrese y revise cuál es la causa. Todos los progresos en la vida y en la sociedad humana se generan de identificar las causas de lo que queramos tener más o menos y cambiar las causas. Ahora, la ley de causa y efecto es, por supuesto, la ley de acero del universo. Esta es la ley a la que podemos volver una y otra vez, y muchas de nuestras leyes son paráfrasis de la ley de acero. También se le llama la ley de sembrar y cosechar. Lo que se siembra se cosecha. Pero la ley de acero, la ley de causa y efecto, nos da un sentido completo de control. Si creemos que existe una relación de causa y efecto, que todo pasa por una razón, entonces tenemos una tremenda sensación de control en nuestra vida y podemos identificar las causas y duplicarlas. Podemos hacer de nuestras vidas lo que queramos. La aplicación más importante de la ley de causa y efecto es esta, que los pensamientos son causas y que las condiciones son efectos. Los pensamientos son causas y las condiciones simples efectos. El
El punto inicial de todos sus pensamientos sobre algo, sus pensamientos sobre su trabajo, sobre una relación, sobre su salud, sobre su futuro, sus pensamientos se vuelven agentes causales y las condiciones se vuelven efectos. Si desea cambiar cualquiera de las condiciones de su vida, debe cambiar los pensamientos que reciben dichas condiciones, debe cambiar lo que está ocurriendo en su mente. Ahora, lo sorprendente es que solo hay una cosa en todo el universo sobre lo que tiene un control total, y eso es sus pensamientos. Si toma un control total y pleno de sus pensamientos y los mantiene junto con todo lo que desea de un modo positivo, entonces sus efectos se ocuparán de sí mismos con la inevitabilidad de una ley de la naturaleza. La siguiente ley es la llamada ley de la creencia. Esta ley solo dice que crea en lo que crea con fuerza, y esa es la clave, con fuerza, entre más emoción ponga en su creencia, se volverá realidad. Se volverá su realidad porque usted siempre actuará de un modo consistente con sus creencias. De hecho, toda su realidad ahora es su imagen, toda su imagen externa de sus creencias más añoradas. Si cree usted en algo positivo o si cree en algo negativo, como dice Henry Ford, si cree que puede hacer algo o cree que no puede hacerlo, tiene razón. Nuestras creencias forman nuestras realidades. Hasta el grado en que creamos que algo sea verdad, nuestras creencias actuarán como una pantalla. Filtran cualquier información que sea inconsistente con nuestras creencias. Tenemos un deseo profundo dentro de nosotros de permanecer consistentes y siempre estamos tratando de ver nuestro mundo, de racionalizarlo, de interpretarlo para que sea consistente con lo que ya hemos decidido creer. Desarrollamos lo que se llama escatomas. Escatoma es una palabra que en psicología significa que desarrollamos puntos débiles. No vemos las oportunidades, estamos convencidos de que no existen. No vemos las posibilidades de éxito si no creemos que el éxito será posible para nosotros. Sin embargo, si comenzamos a cambiar nuestras creencias, cambiamos nuestra realidad. Les daré un ejemplo. Se cuenta la historia de un joven que venía de un pueblo del oeste. Es una historia cierta, salió en el Journal de Psicología hace un par de años. Sacó 10 en toda la secundaria y la preparatoria, y al final del último semestre escribió su prueba de aptitud para asistir a la universidad. Semanas después recibió una carta que decía: logró 98 puntos en la prueba de aptitudes y por lo tanto lo admitimos en la universidad para el otoño. Pero como no sabía mucho sobre pruebas de aptitudes, pensó que el 98 era su coeficiente intelectual. Una calificación de 98 está por debajo del promedio y como 20 puntos abajo de lo que hace falta para la universidad. Se convenció de ello y descartó toda su carrera de puros 10. Estaba convencido de que no podría trabajar a nivel de universidad, pero fue al colegio en el otoño. Después del primer semestre estaba reprobando o casi reprobando todas las materias. Su consejero lo llamó y le dijo: ¿cuál es el problema? Su preparatoria fue excelente y estos cursos solo tienen un grado más de dificultad de los de su preparatoria. Tiene problemas con las chicas, con las drogas, con la adaptación. ¿Qué es lo que pasa? Y dijo: pues señor, hago lo más que puedo, no puede culparme. Saqué 98 de IQ. El consejero lo vio y le dijo: ¿de qué estás hablando? Y dijo: pues en su carta decía que saqué 98 en la prueba de aptitudes. Y él dijo: hijo, eso no es un IQ, eso no es tu coeficiente intelectual de ninguna manera. Lo que pasa es que llegaste a un nivel más alto que el 98% de los estudiantes en el país que hicieron esa prueba. Eres uno de los chicos más brillantes en la universidad. Este joven salió y verificó los datos recibidos y descubrió que era cierto, que el 98 no era su coeficiente intelectual. Volvió a sus cursos y 2 años después estaba entre los 10 mejores estudiantes en la universidad. Iba a la cabeza en todas sus clases. Cuando cambió su realidad, cuando cambió sus creencias sobre su inteligencia, su realidad cambió de inmediato. Un punto importante respecto a esto es que todos tenemos creencias autodeterminantes. Todos creemos en que estamos limitados en cierto modo. Todos creemos que estamos limitados en inteligencia, creatividad, habilidad para hacer dinero. No puedo vender, no puedo hablar frente a un público. Creemos que no somos capaces de ser puntuales, que no tenemos habilidades mecánicas, etc. Investigaciones exhaustivas demuestran que nuestros talentos están muy bien esparcidos entre la población, que la mayoría de las limitaciones que tenemos en realidad no existen, solo existen en nuestra propia mente. Uno de los puntos iniciales de los grandes logros es comenzar a cuestionarse esas creencias autolimitantes y desecharlas y actuar como si no
existieran. Y si usted actúa como si no existieran, simplemente desaparecen. Bien, la siguiente ley es la llamada ley de la expectativa. La ley de la expectativa es la ley de la que hemos hablado durante toda la historia humana, igual que la ley de las creencias. La ley de las creencias, dice William James, crea el hecho de que mientras el hombre crea y confía en su corazón, es él. La ley de la expectativa dice una y otra vez, lo que se espera se consigue. No se consigue lo que se quiere, sino lo que se espera. Sus expectativas, en especial sus expectativas sobre sus resultados, cómo cree que las cosas van a ocurrir, el convertirse en su propia profecía de logros. Y el doctor Robert Rosenthal de la Universidad de Harvard ha hecho alrededor de 300 experimentos sobre la teoría de la expectativa, y el doctor Rosenthal descubrió que sus expectativas tienen un efecto sobre otras personas y eventos y circunstancias, aunque sus expectativas vengan de una información totalmente falsa. Sea lo que sea, si lo espera con confianza. En otras palabras, si espera buenas cosas con la confianza de que pasen, sorpresa, sorpresa, le pasarán buenas cosas. Y si espera cosas negativas con confianza, entonces le van a pasar cosas negativas. Las personas con más éxito han desarrollado una actitud de esperar con confianza que les pasen cosas buenas. A esto se llama la actitud de una espera positiva, la actitud del ganador. El ganador busca que le ocurran cosas buenas, el ganador espera ganar de antemano y, por supuesto, lo que usted espere con confianza tiende a ser realidad, aunque la información sobre la cual se basen sus expectativas sea totalmente falsa. Le daré un ejemplo de expectativas. Hace algunos años, el Dr. Rosenthal llevaba a cabo una variedad de diferentes experimentos y llegó a la conclusión de que las expectativas que los maestros tenían de los estudiantes afectaban su habilidad para aprender y sus calificaciones. Así que realizó una serie de experimentos y uno muy importante fue el siguiente. Fue al área de la Bahía de San Francisco al inicio de un año escolar y pidió al director que llamara a 3 maestros. El director dijo a los maestros que a los 3 maestros les dijo que debido a su excelencia habían sido escogidos como los 3 mejores maestros de la escuela y a cada uno le iban a dar 30 estudiantes de los más brillantes de la escuela identificados por pruebas de IQ al final del último semestre. Podrían enseñarle a estos estudiantes durante un año y los expertos estimaban que estos estudiantes subirían en logros escolares un promedio de 20 a 30 en el transcurso de ese año escolar. Una de las condiciones, se les dijo a los maestros, era que no debían decírselo a los estudiantes ni a sus padres. Debían seguir enseñando de la misma forma y las clases serían supervisadas para estar seguros de que enseñaban de la misma forma, pero con la diferencia de que les habían dado a 30 estudiantes brillantes ese año. Los maestros estaban encantados, emocionados, disfrutaban mucho, trabajaban duro con los estudiantes, invertían tiempo después de la escuela, se involucraron realmente mucho en la enseñanza y al final del año, ¡oh sorpresa!, las 3 clases iban a la cabeza no solo de la escuela, sino de todo el distrito en cuanto a logros académicos. Al final del año citaron a los maestros y les dijeron: vaya, tuvieron un buen año. Sí, fue genial, los chicos eran brillantes, tenían ganas de aprender. Les vamos a decir la verdad, esto fue un experimento. Lo cierto es que al principio del año escolar escogimos los nombres de 90 estudiantes al azar de toda la población y los asignamos a sus clases sin saber sus IQs. Dijeron, pero es sorprendente, ¿cómo pudo pasar que fueran tan buenos? Y luego se miraron entre sí y dijeron, claro, es porque somos los 3 mejores maestros de la escuela. Y les contestaron, pues el otro lado de la historia es que pusimos los nombres de todos los maestros en un sombrero y los suyos fueron los primeros 3 que sacamos. A esto llamamos un doble experimento ciego. Fueron constantes en todo excepto en las expectativas. Y la expectativa de los maestros fue explícita. Pensamos que son maestros excelentes. La expectativa de los maestros sobre los estudiantes fue implícita. Nunca hablaron de eso. Los maestros trataron a esos estudiantes como si realmente fueran inteligentes y los estudiantes respondieron y maduraron. Y en una de las clases, un estudiante de principios de año al final aumentó 25 puntos de IQ. En experimentos subsecuentes, un estudiante brincó hasta 27 puntos de IQ, lo que prueba que los maestros con grandes esperanzas hacen que salga la inteligencia en los estudiantes que no saben que la tienen. Marva Collins, la famosa maestra de Chicago, descubrió que si se trata a los estudiantes como si fueran inteligentes y se trabaja con ellos como si realmente fueran brillantes, simplemente nos sorprenden en términos de logros académicos. Ahora, esto nos lleva al papel crítico de las expectativas en nuestra vida. La primera parte de las esperanzas, la número 1,
y donde las expectativas le afectan, las expectativas de sus padres. Hemos visto que como adultos tenemos la tendencia de tratar de vivir según las expectativas de nuestros padres toda la vida. Si nuestros padres fueron fuertes y nos apoyaron y fueron amorosos, amables, alentadores y creyeron en nosotros, inconscientemente lucharemos por vivir una vida consistente con estas expectativas. Si nuestros padres fueron críticos y condenadores, quejumbrosos y estaban descontentos con nosotros, etc., veremos que toda nuestra vida tenemos la tendencia de menospreciarnos. Así que estén alertas. ¿Cuáles eran las expectativas de sus padres? ¿Positivas, negativas, alentadoras, desalentadoras? ¿Y cuánto están afectándole ahora? La segunda área de expectativa es la expectativa de su jefe. En todos nuestros estudios hemos visto, en especial en nuestros estudios sobre excelencia en las organizaciones, hemos visto que los jefes con grandes expectativas tienen ambientes laborales con altos desempeños. Pero si trabaja para un jefe negativo, criticón, si trabaja para un jefe con esperanzas negativas o actitudes así, es probable que su desempeño no será el mejor. De hecho, si mira el curso de su carrera laboral, estará de acuerdo en que los asuntos de su vida que disfrutó más fue el trabajar con un jefe que tenía expectativas positivas para usted y sus habilidades. ¿No es cierto? La tercera área de expectativas es las expectativas que tiene de otras personas, en especial de sus hijos, de su cónyuge o de su pareja, en especial de sus subordinados que confían en usted. Nosotros nos vemos profundamente afectados por las opiniones de cualquiera a quien respetemos, por lo que sienten aquellos que respetamos. Si tiene expectativas positivas de las personas que lo rodean, en especial sus hijos, actúa para cumplir esas expectativas. Y la regla básica con respecto a esto es: siempre espere cosas buenas de los demás, con hechos y palabras, y diga continuamente, creo en ti. Ahora, el área número 4 de las expectativas es la expectativa que tiene para sí mismo. En el análisis final, estas son las más poderosas. Si tiene expectativas positivas de sí mismo, se sorprenderá de lo que significará para su vida. Siempre espere lo mejor. Siempre espere lo mejor. Aquí está un pequeño ejercicio que aprendí de uno de mis graduados en uno de mis seminarios en vivo. Descubrió que al comenzar cada día con un simple ejercicio de decirse a sí mismo, creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Este pequeño ejercicio cambió toda su actitud. Pasaba todo el día con la actitud de autoconfianza y esperanza de que todo lo que pasara en el transcurso del día era tal vez lo maravilloso que le iba a pasar. Y sabe que si hace esto, decir antes de irse a dormir, creo que algo maravilloso me va a pasar mañana. Y si dice cuando se levante por la mañana, creo que algo maravilloso va a pasarme hoy. Y si todo el día dice, pienso que algo maravilloso va a pasarme, verá que al irse a dormir la noche siguiente, y trate de hacer este ejercicio hoy, es poderoso, suena cursi, pero es un ejercicio muy poderoso. Si lo intenta, verá que al irse a dormir no podrá pensar en todas las cosas maravillosas que le pasaron. Se sorprenderá de cómo encontrará dónde estacionarse, sus amigos le llamarán, recibirá los cheques en el correo, su vida será una serie de felices y positivas experiencias. Siempre espere lo mejor. Creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy, y por la inexorabilidad de la ley de la naturaleza le va a ocurrir. Le aseguro que le ha pasado a miles y miles y miles de nuestros graduados, quienes estaban literalmente sorprendidos por el efecto de este cursi ejercicio. La siguiente ley se llama ley de la atracción. La ley de la atracción simplemente dice que somos un imán viviente. Un imán viviente. Y que inevitablemente atraemos a nuestra vida a personas y circunstancias que están en armonía con nuestros pensamientos dominantes. En el universo sabemos que toda la energía está en un estado de vibración, que todo está vibrando, aún este pizarrón está vibrando, su piel está vibrando, todas las sustancias vibran porque tienen una estructura molecular. También sabemos que hay una ley de la radiación, que todo vibra hacia afuera. El proceso de entropía.
Sabemos que todo lo que pensamos, nuestros pensamientos también son una forma de energía que está vibrando y se irradia hacia afuera de nosotros y viaja a la velocidad de la luz y afecta a personas y circunstancias a grandes distancias. ¿Ha tenido la experiencia de que está pensando en alguien y suena el teléfono y es ese alguien? ¿Ha tenido la experiencia de que llame a alguien más y le digan, estábamos hablando de ti? Esto brinca en su mente. ¿Ha tenido la experiencia de estar conectado con su esposo o esposa y piensa, me gustaría salir a cenar a tal y tal lugar, y llama a casa y le dice, ¿por qué no vamos a cenar a tal y tal lugar? Todos estos son ejemplos de esta ley de atracción. La ley de atracción está considerada por muchos como una de las leyes más importantes de la existencia humana. Recuerde, siempre se atraerá a personas positivas o negativas, personas o circunstancias que armonicen con sus pensamientos dominantes. Que sea lo que sea que esté pensando, continuamente lo atrae a su vida, lo jala hacia su vida como un imán. Por eso es tan importante mantener sus pensamientos en lo que desea, mantenerlos en lo que anhela y mantenerlos fuera de lo que no desea. Por cierto, al avanzar y desarrollarse, volverse más prominente y más agudo con estos métodos, la ley de atracción funcionará más rápido para usted y con mayor exactitud, así que tenga cuidado al usarla. La última ley de la que hablaremos en esta sesión se llama la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia es la ley que dice, y la cita Jesús, como dentro, así fuera. Como dentro, así fuera. Y lo que significa simplemente es, su mundo exterior es un espejo. Tal vez sea la mejor palabra. Su mundo es un espejo y simplemente refleja lo que está pasando con su mundo interior. Que su mundo exterior es el resultado de su mundo interior, que lo que está ocurriendo dentro refleja lo que está pasando afuera. Si quiere cambiar su mundo exterior, debe cambiar su mundo interior. Eso significa que usted debe examinar su nivel de salud. Lo que ocurre respecto a su salud física está determinado directamente por lo que ocurre en su mente. Lo que ocurre en sus relaciones es el ejemplo más perfecto porque cuando se siente bien por dentro, sus relaciones fluyen suavemente. Si se siente negativo o estresado dentro, sus relaciones se empobrecen. Las relaciones son el reflejo, espejo, imagen de la calidad de su propia personalidad. Puede decir cuán saludable es su personalidad viendo las relaciones a su alrededor. Su riqueza es algo muy importante. El nivel de riqueza financiera, el nivel de comodidad que tenga, está en relación directa con lo que tiene en mente en términos de pensamiento y preparación para lograr riqueza y afluencia. Si desea tener más éxito fuera, necesita tener más éxito dentro. Y entre más trabaje en el interior, que es la única parte de toda su vida que puede controlar, entre más trabaje en el interior, más rápidamente cambiará su mundo externo. El gran error en la vida y la razón por la que muchos son infelices es porque la mayoría trata de cambiar el mundo externo que no pueden controlar y dejan el mundo interno abandonado. Es como si tratara de hacer que un automóvil corriera mejor lavando su carrocería, puliendo su exterior y cambiando los neumáticos. Debe ponerse a trabajar en los asuntos internos. Al cambiar su mente, al cambiar lo que ocurre dentro, cambia lo que ocurre fuera. ¿Está claro? Hace muchos años, Conant Nightingale, el gran filósofo de éxito, despertó a medianoche con una cita que cambió su vida y la vida de millones más, y que se amolda a todas estas leyes de las que estamos hablando. Simplemente es esto: nos convertimos en lo que pensamos. Nos convertimos en lo que pensamos. Como lo único que puede controlar es su pensamiento, si cambia lo que está pensando sobre usted, comenzará a cambiar su realidad. Si cambia lo que espera, si cambia lo que cree, si cambia sus pensamientos predominantes, si cambia sus trabajos internos, comenzará a traer hacia la vida personas, circunstancias, eventos, oportunidades, y con todo esto cambian sus pensamientos. La razón por la que las personas no tienen éxito es porque piensan en fracasos o fallas. Otra línea que es muy importante es: todas las causas son mentales. Vivimos en un universo mental. Todas las causas son mentales. Si desea cambiar su universo, debe cambiar su mentalidad. Y esto nos lleva a la línea más importante de todas. Simplemente es esta, la escribiré por acá. Si cambia su modo de pensar, cambia su pensamiento y cambia su vida. Cambie su pensamiento y cambiará su vida.
Ahora, en el transcurso de los años, ha acumulado y reunido una gran cantidad de información, ha acumulado y reunido una enorme cantidad de experiencias, algunas positivas, otras negativas. Cada una de ellas está almacenada, cada una de ellas tiene cierto efecto en lo que le está pasando ahora. Y al avanzar en este curso, le enseñaremos de manera sistemática cómo puede cambiar sus pensamientos y llevarlos a una correlación perfecta dentro con el tipo de vida exitosa, feliz, dinámica, vital y llena de alegría que desea usted tener en el exterior. Lo que la mente de un hombre puede concebir y creer es lo que la mente de un hombre puede lograr. Hablando de potencial humano, ¿alguna vez se han preguntado a qué se debe la gran disparidad de resultados y desempeño entre una persona y otra? Una persona que percibe $250,000 anuales no es 10 veces más astuta ni mejor que una persona que percibe $25,000 anuales. ¿Por qué la diferencia de 10 veces sus ingresos? Y si tomamos a una persona que percibe $2,5 millones al año, ¿será esa persona 100 veces mejor, más astuta que la persona que gana $250,000? Imposible. En un estudio reciente de coeficiente intelectual probaron a 1,000 personas de una cierta población y llegaron a la conclusión de que la mejor persona entre los 1,000 solo era 2,5 veces más astuta que la persona de menor coeficiente intelectual. Solo 2,5 veces la disparidad, y tal vez eso sea con toda la población. ¿A qué supone que se debe la diferencia? Al hablar de potencial humano, llegamos a una fórmula que deduje hace algunos años. Tal vez eso lo explique un poco. La fórmula comienza con lo que llamamos AI, o sea, atributos innatos, las cualidades, la inteligencia, la habilidad, el temperamento, cosas con las que se nace que no pueden cambiarse mucho. Además de los atributos adquiridos. Estos atributos son muy importantes, son su educación, su capacitación, sus capacidades, su experiencia, conocimiento, sabiduría, etcétera, multiplicado por A, que es su actitud, es igual al potencial humano individual o al desempeño humano individual o resultados individuales humanos. Ahora, de estos tres, los atributos innatos se traen desde el nacimiento. Los adquiridos pueden cambiarse, pero se necesita cierto tiempo para ello, aunque a veces cambiamos muy rápidamente. Cierta información valiosa puede cambiar dramáticamente su eficacia, pero las actitudes pueden aumentarse o disminuirse dramáticamente en segundos. Cada vez que mejoramos nuestra actitud, multiplicamos todas nuestras capacidades. Una actitud ha sido llamada acertadamente el lenguaje más importante del ser humano, la palabra más importante del idioma en el humano. Todo lo que hacemos en la vida, según un estudio en Harvard entre estudiantes ejecutivos, será en un 85% de actitudes. Un 85% de su éxito estará determinado por su actitud. Eso significa que está determinado por cuán positivo o cuánta actitud mental positiva se tenga. Las personas con actitudes mentales positivas tienden a avanzar más rápidamente, se mueven hacia la cima en organizaciones valiosas, ganan más dinero, sacan más satisfacción de la vida. Una actitud mental positiva no significa que baile por las calles y arroje flores. Solo significa que tome una actitud constructiva en general o se aproxime hacia su trabajo, su vida, sus problemas, relaciones, etc. Según el informe Cox de las empresas americanas, según la revista Success, un 85% o más de todo lo que se logra se debe a la actitud. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen las actitudes? Las actitudes vienen de las expectativas. Muy simple, ya hablamos de eso. Y una forma muy poderosa de mejorar su actitud instantáneamente es decir, aunque no lo crea, pienso que algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Como dijimos antes, nuestras expectativas sobre los desenlaces determinan nuestra actitud. Si espera que las cosas salgan bien, tendrá una actitud positiva. Si espera que salgan mal, tendrá una actitud negativa. Y lo maravilloso es que podemos fabricar nuestras expectativas. Podemos esperar lo que deseamos. Podemos esperar cosas buenas, cosas malas, y no nos decepcionaremos. ¿De dónde surgen nuestras expectativas? Nuestras expectativas surgen de nuestras creencias y de nuestros valores. Son el centro de los factores motivacionales de nuestra personalidad, nuestras creencias. Y esto nos conduce a un entendimiento del potencial humano. Significa básicamente que nuestra actitud es una expresión externa de lo que está ocurriendo internamente. Y esto es consistente con las leyes mentales. Con respecto a las creencias, cada uno de nosotros tiene muchas creencias en el fondo que los psicólogos llaman los conceptos propios.
El concepto propio, o su descubrimiento, es considerado por muchos como el logro único y más importante para comprender el desempeño humano en el siglo XX. Yo estoy de acuerdo. El concepto propio es como, si queremos usar una analogía militar, el centro de mando. O si queremos usar una analogía técnica, es el programa central de su computadora básica. Es un grupo de creencias, valores, actitudes, sentimientos, ideas, etcétera, almacenadas en el fondo de nosotros y son el resultado de casi todas las experiencias que hemos tenido en la vida. Y algunos investigadores dicen que el concepto propio comienza a formarse aún antes del nacimiento, pero el concepto propio, una vez colocado, precede, predice y determina sus niveles de eficacia y desempeño en todas las áreas de nuestra vida. El concepto propio se convierte en el centro de mando o el programa maestro. El concepto propio de este grupo de creencias determina lo que dirá, lo que hará, cómo actuará, cómo se siente y reacciona, etc. ¿Qué significa esto? Significa que todas las mejoras en su vida externa, todos los cambios en su realidad comienzan con un cambio en su concepto propio. Les voy a explicar lo que significa. Esta es una gráfica muy simple. Hablamos de potencial humano y decimos que la persona promedio usa un 10% o menos de su potencial. Según investigaciones, tal vez es mucho menos. El Instituto Stanford Brain en Santa Clara, California, estima que tal vez se aproxime a un 2%. Seremos generosos y diremos que la persona promedio usa un 10%. Significa que en los mejores casos, la mayoría, como usted o yo, no usamos un 90% de nuestro potencial. Uno de los mejores filósofos, Oliver Wendell Holmes, dice que la tragedia de la persona promedio es que llegan a la tumba con su música aún por dentro. Aún están funcionando con mucho menos de su potencial total. Y esto es el potencial humano. Sabemos que existe una relación directa entre el potencial humano y el concepto propio. Pero como nuestros conceptos propios o nuestras estimaciones de nosotros mismos generalmente son mucho menores de lo que debieran ser, nuestro nivel de desempeño y eficacia también es menor. Sabemos que nuestro concepto propio es altamente subjetivo. ¿Qué significa esto? Significa que el concepto propio, lo que pensamos que es cierto sobre nosotros mismos, no está basado en la realidad, está basado en información que hemos tomado y aceptado como cierto, hasta el grado en que creemos lo que sea de nosotros mismos y se vuelve cierto para nosotros porque actuamos de una forma consistente con ello. Algunas personas que leen sus horóscopos y creen en horóscopos predicen su futuro. Hay algunas personas que toman la crítica y las opiniones de otros a quienes ni siquiera respetan y hacen suyas esas ideas, dando un resultado muy negativo. Lo que piense, lo que acepte como cierto, se vuelve cierto para usted. También sabemos que como adultos tenemos una variedad de conceptos propios. Tenemos un concepto propio de cómo vestirnos, cuánto pesamos, lo que comemos, lo bien que podemos hablar en público, qué tipo de padres somos, qué tipo de hijos somos con nuestros padres, qué tipo de esposo o esposa somos, qué tipo de amante, de conductor. Lo interesante de manejar es que todos los hombres tienen un concepto muy positivo con respecto a esto. Las mujeres no entienden esto, pero los hombres nacen con un genio inherente para manejar. Todos los hombres son choferes excelentes. Si no lo creen, todo lo que tienen que hacer las mujeres que están viendo esto es pensar en la última vez que trataron de corregir la forma de conducir de un hombre y recordarán que no obtuvieron buenas respuestas. ¿Cómo respondemos ante alguien que desafía nuestro concepto propio, sugiriendo que no somos las personas que pensamos ser? Estamos a la defensiva, nos enfadamos, nos irritamos, es difícil que nos traten. Tenemos un concepto propio de lo creativos que somos, lo inteligentes, lo rápido que leemos, lo bueno que somos en los deportes, y si practicamos una gran variedad de ellos, tenemos un concepto propio para cada uno de ellos. Tenemos un concepto propio de lo bien que cocinamos, de lo bien que educamos a nuestros hijos, de lo bien que limpiamos nuestra casa, los autos que manejamos, etc. Y también de lo que valemos por lo que ganamos. Es muy interesante saber que nunca ganamos más del 10% de nuestro concepto propio en ingresos. Nuestro concepto propio determina nuestro nivel de ingresos. Este nivel de concepto propio se llama zona de confort. Y aunque querramos más dinero, veremos que la tendencia humana natural de todas las actitudes es luchar por lograr entrar a la zona de confort y luego quedarnos ahí. Si ganamos un 10% por encima de nuestro concepto propio de ingresos, tendremos una necesidad imperante de deshacernos de ese dinero. Lo donaremos, lo gastaremos en forma extravagante y hasta lo perderemos si recibimos demasiado.
Las personas que ganan la lotería siempre están quebradas a los 2 o 3 años. Queman el dinero porque ese dinero está más allá de su concepto propio. Si gana 10% o menos de su nivel de concepto propio, se descubrirá luchando, trabajará más duro, más tiempo, pensará en forma más creativa, buscará diferentes formas para aumentar sus ingresos o sus segundos ingresos. La única forma de mejorar cualquier parte de su vida, incluyendo sus ingresos, es aumentando el nivel del concepto propio de sus ingresos, comenzando a pensar en usted como si estuviera ganando más dinero. Si quiere bajar de peso, la única forma en que podrá lograrlo es pensando en que está delgado. Piense en usted mismo como una persona más delgada. Si quiere volverse una persona más popular, más amorosa, más feliz o más sana, comience a pensar una y otra vez en esas cosas hasta que se vuelvan parte de su nuevo concepto propio. Hablaremos de eso más adelante. Es una parte esencial de la programación de su mente hacia el éxito. Su concepto propio global está determinado por el promedio de sus conceptos propios en las áreas que considere importantes. Ahora, su concepto propio está formado de 3 partes críticas. La primera parte del concepto propio es el ideal propio. El ideal propio es la persona que más desearía ser, es su idea de lo que constituye un ganador, es su visión ideal de lo mejor que puede ser usted. Nada más, una de las cosas que sabemos de las personas con éxito es que las personas con éxito tienen ideales propios muy claros, ideales claros de quién quieren ser en el futuro. Las que no tienen éxito tienen ideales muy vagos. El número 2 es la autoimagen. La autoimagen es como un retrato de cómo se ve a sí mismo y lo que piensa de sí mismo. La autoimagen es el espejo interno, es como se percibe a sí mismo ahora en su desempeño actual, en forma cotidiana. La tercera parte es su autoestima. Su autoestima es cómo se siente consigo mismo. Cómo se siente consigo mismo es la fuerza motriz, el motor, la fuerza poderosa dentro de su subconsciente. Es la fuerza de energía dentro de su concepto propio y determina casi todo lo que le pasa. La mejor definición de autoestima es cuánto se agrada a sí mismo. Cuánto se agrada a sí mismo como esposo, cuánto se agrada a sí mismo como empleado, cuánto se agrada a sí mismo como jefe, como inversionista, como orador profesional, como atleta, etcétera. Según se agrade a sí mismo, su nivel de autoestima, su sentimiento emocional global respecto a cualquier área de su vida, determina su desempeño y su eficacia en dicha área. Lo sorprendente es que se convierte en lo que piensa. Su concepto propio es maleable. Su autoestima puede formarse repitiendo una y otra vez: me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Entre más se repita, me agrada mi persona, me agrada mi persona, entre más lo repita una y otra vez, más crecerá su autoestima, y entre más crezca su autoestima, más crecerá su concepto propio global. Cuando crezca su concepto propio global, su desempeño será mejor en todo lo demás que emprenda. Cada vez que diga, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada, será como bombearse psicológicamente. Todo lo que pase que haga que su autoestima suba, hará que se comporte mejor. Todo lo que haga que su autoestima baje, hará que se comporte peor, que cometa errores, que sea infeliz, etc. Un punto crítico de agradarse a sí mismo, sobre autoestima y agradarse a sí mismo, es que, número 1, nunca puede querer a nadie más de lo que se quiere a sí mismo. Que su nivel de autoestima es determinante de la calidad de relaciones que tenga con los demás. Y número 2, es que nunca puede esperar que nadie más lo quiera o respete más de lo que se respeta a sí mismo. Cuanto se agrade o se respete a sí mismo, determina sus actitudes hacia usted. Todas las escuelas de psicología actualmente están de acuerdo en el hecho de que depende de lo que usted realmente se quiera y se respete a sí mismo como un ser humano valioso e importante, tiene efecto sobre todo lo que le pase. Cuánto se agrade a sí mismo, y lo que puede hacer es mejorar su autoestima diciendo: me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿de dónde viene el concepto de autoestima? Y descubrimos que el concepto propio es maleable, puesto que no nace con este concepto propio, no nace con ninguna idea sobre sí mismo, no nace con autoimagen ni autoestima. Nace, en cierto modo, como potencial propio. Es la mejor forma de plantearlo. La persona promedio llega al mundo como potencial puro. Y no tiene el concepto propio de que todo lo que es ahora, todo sentimiento que tiene, toda actitud o valor, tuvo que aprenderlo en el transcurso de su vida. También sabemos que el niño llega al mundo con una necesidad imperante de amor y contacto.
Y como una gran cantidad de investigaciones lo indican, necesitamos mucho amor y contacto durante toda nuestra vida, pero en especial durante nuestros años de formación, porque de niños aprendemos quiénes somos, cuánto valemos, si somos importantes, inteligentes, amorosos, chistosos. Todo esto lo aprendemos por la forma en que nuestros padres nos tratan. Si nuestros padres, nuestros parientes, tíos o tías, en especial nuestros padres, nos tratan como si fuéramos realmente importantes, crecemos pensando que somos realmente importantes, pero si nuestros padres no lo hacen, pasa algo más. Sabemos que los primeros años de vida son los más importantes para el desarrollo del concepto propio, que un niño comienza a partir de cero. El niño nace sin saber quién es él o ella. Son sumamente valiosos el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto años de vida. Algunos psicólogos pensaban que eran los 5 primeros años, pero ahora dicen que son los 3 primeros años. En sus 3 primeros años de vida el niño aprende quién es y dicen que si se les da suficiente cantidad y buena calidad de amor en los 3 a 5 primeros años, los prepara usted de por vida. Los coloca en una base sólida de autoestima y confianza en sí mismos, valor e importancia realmente. Existe una relación directa entre la calidad y la cantidad de amor y el desarrollo de una personalidad sana. Entre más amor, amor incondicional, reciba un niño en sus años formativos, más fuerte será la base de su personalidad. El reverso de la educación es que casi todos los problemas de psicosis, neurosis, perturbaciones de la personalidad y problemas de comportamiento surgen de los problemas que se tengan con el concepto propio. Ahora observemos a los adultos. Aquí está nuestra personalidad adulta. Si nos observamos, podemos llegar a reparar nuestras bases, por así decirlo, repitiéndonos una y otra vez: me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona, y llevamos ese concreto reparador hacia la base de nuestra personalidad. Los niños necesitan el amor como las rosas necesitan la lluvia. Los niños que carecen de amor a menudo mueren por escasez de amor. Es una enfermedad llamada marisma. Ahora, ¿qué más sabemos sobre los niños? Sabemos que los niños llegan al mundo con 2 atributos notables. El primero es que no sienten temor. Los niños nacen sin temores. No temen a nada excepto a caerse y a los ruidos fuertes. Y esto se expresa en sus actitudes: yo puedo. Los niños llegan al mundo pensando que pueden hacer cualquier cosa, y quien haya criado a un niño hasta la edad de 3, 4 o 5 años sabe que debe pasar esos primeros años evitando que se maten, porque son como pilotos japoneses, porque no le tienen miedo a nada. Su segundo atributo es que llegan al mundo totalmente espontáneos. Dicen lo que quieren, hacen lo que quieren, son totalmente desinhibidos. Totalmente. Ellos no temen hacer nada de lo que desean, y esto se expresa en su actitud: no quiero. No tengo que hacerlo. Si ha tratado de controlar a un niño, lo habrá visto. Lo primero que dicen cuando comienza a darle órdenes, lo primero que aprenden es: no tengo que hacerlo. Claro, a veces cambiamos sus mentes de una u otra forma, pero estos son los 2 atributos con los que los niños llegan al mundo. Llegan al mundo sin temores y desinhibidos. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro derecho innato natural es no ser temerosos y ser desinhibidos. Y solo cuando podemos crear la misma situación en nuestra vida adulta, cuando no tememos y somos desinhibidos, nos sentimos a gusto con nosotros mismos. Las mejores organizaciones, las mejores compañías son las que crean un ambiente donde nos sentimos sin temores y sin reservas para ser nosotros mismos y para hacer lo mejor de nosotros. Al crecer descubrimos que los niños aprenden de 2 maneras. La primera es por imitación. Imitan a uno o a ambos padres, en especial al padre dominante. Algunas veces el padre dominante cambiará cuando crezca el niño, y a veces los niños imitan al padre, a veces a la madre, pero aprenden por imitación. Muchas características y hábitos que tenemos como adultos los aprendimos de nuestros padres. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad, ha tenido la ocasión de gritarle o reñirle a uno de sus hijos? Verá que le dice las mismas cosas que le dijo su padre a usted cuando era niño. Así que imitamos. A veces imitamos su caminar, a veces su forma de hablar, a veces imitamos sus valores, sus creencias, etc. Aunque esos valores y esas creencias no tengan ningún valor. ¿Por qué? Porque nuestros padres eran así cuando nosotros éramos niños. La segunda forma en que aprendemos es pasando de la incomodidad, lo que no se siente bien, hacia la comodidad. Freud llamó a esto el principio del placer. O sea que nos movemos hacia aquello que nos hace sentir cómodos, lo que nos da placer, lo que nos hace sentir bien con nosotros. Nos movemos de la incomodidad
hacia la comodidad. Así es como aprendemos a no mojar el pañal, por ejemplo. Sabemos que no es agradable caminar con popó o pipí en nuestros pañales. Vemos lo que hacen nuestros padres, vemos lo que nuestros parientes hacen y decimos, estas personas no hacen lo que yo. Así aprendemos a caminar y lo demás. Así que de la incomodidad hacia la comodidad. Durante toda nuestra vida, por cierto, así es como aprendemos. Imitamos leyendo lo que otras personas hacen, estudiando libros y en el trabajo, imitamos cuando vamos a la escuela y hacemos lo que nos da resultados positivos, lo que nos da refuerzos positivos y hacemos cada vez menos las cosas que nos causan incomodidad o dolor. Ahora, muy temprano en la vida, como equivocación o como resultado de una equivocación que los padres cometen en la crianza, los niños comienzan a aprender hábitos y patrones negativos. Los patrones y hábitos negativos tienen sus raíces principalmente en la crítica destructiva. La crítica destructiva comienza muy temprano en la vida, a veces en los primeros meses. Y la crítica destructiva la usan los padres para dirigir y controlar a sus hijos. Desafortunadamente, tiene un efecto muy peligroso y dañino sobre nosotros, ya que la crítica destructiva tiende a minar la integridad de la personalidad del niño. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí y a muchos de ustedes, nos hemos visto minados y heridos por la crítica destructiva más que todas las guerras en la historia. Ahora, como resultado de la crítica destructiva, comenzamos a desarrollar hábitos y patrones negativos. Los patrones de hábitos negativos son respuestas condicionadas hacia los estímulos. Los patrones de hábitos negativos se desarrollan en los inicios de la vida. Se desarrollan como resultado de una repetición del temor y el dolor una y otra vez. Se desarrollan como resultado de la crítica destructiva, el castigo físico, etc. En los inicios de la vida comenzamos a desarrollar dos manifestaciones que nos persiguen durante toda nuestra vida y más que ninguna otra cosa inhiben nuestro potencial. La primera es la llamada patrón de hábito negativo inhibido. El patrón de hábito negativo inhibido se aprende cuando al niño le dicen una y otra vez no. Aléjate de ahí, no toques eso, y se le castiga. Cuando el niño intenta algo nuevo, o se involucra con algo, o huele algo, o derrama algo, o rompe algo accidentalmente, el padre estalla y se enfada mucho. Como ven, el niño está impulsado por la curiosidad insaciable de explorar su mundo. Y lo que pasa es que cuando lo explora o se interesa y echa a perder algo, si el padre reacciona golpeando al niño, el niño comienza a pensar cada vez que intento algo nuevo, cada vez que intento algo diferente, cada vez que voy más allá de mis límites, cada vez que me salgo de mi zona de comodidad, cada vez que no juego sanamente, me golpean, me castigan, me lastiman, me envían a mi alcoba y me siento mal. Y muy pronto el niño desarrolla el sentimiento de no puedo, no puedo. No puedo. Cada vez que trato algo diferente, me castigan. No puedo, no puedo, no puedo. Es como la respuesta de Pavlov. Pavlov sonaba la campana y le daba de comer a un perro, y el perro salivaba, y Pavlov alimentaba al perro. Mientras sonaba la campana, el perro salivaba y siguió haciendo eso, y después Pavlov solo sonaba la campana y el perro salivaba. Lo que pasa en la vida adulta es que esto crea lo que llamamos temor al fracaso. El temor al fracaso es una respuesta condicionada a un proceso de crítica destructiva que ocurre en los primeros 5 o 6 años de la vida. El temor al fracaso automáticamente nos activa, nos sentimos ansiosos, tensos, intranquilos, sentimos presiones y estrés en nuestro plexo solar, sentimos ganas de retirarnos del evento y el temor al fracaso es la razón principal por los fracasos en la vida adulta. Es la razón principal por la que evitamos cumplir plenamente nuestro potencial. De hecho, todos los patrones de hábitos negativos se experimentan en el cuerpo físico. Puedes saber cuál es un patrón de hábito negativo porque se siente en el cuerpo físico, precisamente. El patrón de hábito negativo inhibido, el temor al fracaso, el no puedo, ocurre primero que todo en el plexo solar. ¿Ha tenido la ocasión donde debe hablar frente a un grupo, debe ir a una revisión de su desempeño o debe hacer una llamada determinante? Primero su plexo solar se aprieta. Si el temor continúa, su respiración se acelera. Su corazón comienza a latir apresuradamente, su frecuencia respiratoria aumenta y le duele la cabeza como migraña en la parte frontal, su garganta se le cierra y no puede hablar y se le seca la boca por completo. Y como se pone tan tenso y asustado, va corriendo al baño. Estas son todas las manifestaciones. No hay peligro físico, pero sí peligro psicológico, una respuesta condicionada. Cuando sentimos estas cosas, la tendencia es retirarse de la situación que las ocasiona y es la razón por la que no logramos mucho si retrocedemos. Es muy importante. El segundo patrón de hábitos negativos es el compulsivo.
El patrón de hábito negativo compulsivo se aprende cuando a los niños se les dice una y otra vez, más vale que lo hagas. Si no lo haces, tendrás problemas o me las pagarás. A los niños se les convierte en recipientes del amor condicionado. Los padres no intentan hacer esto, pero lo que hacen es sugerirle al niño, no te amo. Por lo tanto, no estás a salvo, a menos y hasta que hagas lo que yo quiero. El niño crece sintiendo, tengo que hacer lo que quiera mi mamá. Debo complacerla, debo complacer a papá, debo complacer a los demás, debo complacer a mis parientes y a veces debo complacer a mis semejantes, debo complacer a mis maestros, debo complacer a todo el mundo y crecen con esto, debo. No puedo hacer lo que quiero hacer, debo hacer lo que complace a las demás personas. Este patrón de hábito negativo muy temprano en la vida se traduce en el temor al rechazo. El temor al rechazo lo experimentan los hombres como adultos como un comportamiento tipo A. Hablaremos del comportamiento tipo A posteriormente. El comportamiento tipo A es una necesidad compulsiva o excesivamente compulsiva de complacer de algún modo a alguien sin normas de comportamiento, prácticamente sin pensarlo. El temor al rechazo nos impulsa, nos hace muy sensibles a las necesidades de los demás. Hacemos cosas que otras personas quieren, no hacemos lo que nosotros queremos. Siempre estamos tratando de complacer a los demás, tenemos preocupaciones o nos importan las opiniones, sentimientos y actitudes de otros hasta el punto donde ocultamos nuestras necesidades. El temor al rechazo se siente en la columna del cuerpo. Se divide el cuerpo a la mitad y se siente hacia abajo en la mitad posterior del cuerpo. El primer lugar donde comienza a sentirse el temor al rechazo es generalmente en los hombros y el cuello. Nos sentimos entumidos, duros, tensos. Cuando tenemos mucho que hacer sentiremos un estrés tremendo en la columna. Los músculos se estiran en la parte posterior. A veces se manifestará como flebitis y venas varicosas y a menudo nos darán dolores de cabeza en la parte posterior de esta porque las arterias carótidas que llevan la sangre hasta la cabeza, los músculos a su alrededor se contraen y la cantidad de sangre que fluye hacia la cabeza fluye más lentamente y se siente un terrible dolor de cabeza en la parte posterior. Estos dos temores, los patrones de hábitos negativos compulsivos, el compulsivo y el inhibitorio, son resultado de la crítica destructiva, el gran destructor de la personalidad que nos persigue durante toda la vida. Y lo maravilloso de todo esto es que como son patrones de hábitos aprendidos, podemos olvidarlos. Podemos acabar con el temor al fracaso que nos detiene. Podemos acabar con el temor al rechazo que hace que hagamos cosas que complacen a los demás en vez de complacernos a nosotros, trabajando con nuestra propia autoestima. Porque existe una relación inversa entre la autoestima y el patrón de hábitos negativos. Porque entre más se agrade a sí mismo, menos teme al fracaso. Entre más se agrade a sí mismo, menos teme al rechazo. Entre más se agrade a sí mismo, menos temerá a cualquier cosa. Y si sigue repitiendo, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona una y otra vez, si sigue diciendo esto, con el tiempo su autoestima sube más y más y más y más y sus temores desde luego bajan. Cuando su autoestima sube, sus temores van en dirección opuesta. Ahora, ¿cómo enfrentar la crítica destructiva si debe criticar a otras personas? Pues eso es muy simple. Muchos padres nos han preguntado eso. ¿Cómo se controla a los niños? Una de las claves para controlar a los niños es dirigirlos para que hagan algo constructivo en lugar de hacer algo destructivo. Otra cosa que debe recordarse es que lo que quiere hacer es que quiere dar una crítica informativa, crítica constructiva, lo que significa que se les dice a los niños lo que pueden hacer o a los adultos lo que pueden hacer mejor. Todo el propósito de dar retroalimentación de cualquier tipo es mejorar el desempeño. Si es padre o si es jefe o si es una persona en una relación, si una persona está haciendo algo malo o inadecuado, todo el propósito de darles cualquier tipo de retroalimentación es para que puedan hacerlo mejor. Sin embargo, existe una relación directa entre la autoestima y la crítica destructiva. Cada vez que se critica a una persona, su autoestima baja. Y cada vez que su autoestima baja, su habilidad para desempeñarse baja. Si critica a una persona en forma destructiva demasiado tiempo, llegará a un punto donde no intentarán nada. Se convierte en lo que llamamos hipersensible. Un adulto hipersensible es aquel que no puede aceptar críticas de nadie. Un adulto hipersensible es una persona que está muy tensa, ansiosa, si siquiera sugiere que no está haciendo lo correcto. Si trata con un adulto hipersensible, la clave es sentarlo y recordar 4 cosas. Número 1, comenzar con alabanzas. Número 2,
Proteja la autoestima de la persona a toda costa. Número 3, discuta el desempeño y no a la persona. Hable del comportamiento más que de la persona. Y número 4 es enfocarse hacia el futuro en vez de en el pasado. Enfóquese hacia lo que va a hacerse en forma diferente en el futuro en vez de lo que pasó en el pasado. ¿Por qué? Una razón muy simple, porque una persona no puede controlar el pasado. Al no poder controlar el pasado, cualquier crítica de lo que han hecho en el pasado les da un estrés tremendo y frustración. Así que, en resumen, la clave del éxito en la vida es una actitud mental positiva. Una actitud mental positiva se basa en expectativas de éxito, de una serie de expectativas positivas. Esa serie de expectativas positivas se basa en sus creencias y en su concepto de sí mismo. El centro de su concepto propio que determina su eficacia en la vida es su autoestima, y su autoestima se mide por cuanto se valore a sí mismo. Las dos cosas que nos frenan más que nada son el temor al fracaso y el temor al rechazo. Y uno de nuestros secretos centrales de éxito es este: conviértase en un organismo generador de autoestima perpetua. Haga continuamente cosas para usted mismo, hacia sí mismo en su vida, que hagan que se agrade a sí mismo, que se ame, que se acepte, que se respete, que hagan que se sienta fantástico con usted mismo. Si es un jefe o un padre, no olvide que la clave para el máximo desempeño en su hogar y en su trabajo es hacer que las personas se sientan maravillosamente consigo mismas. Entre mejor se sienta consigo mismo y más se agrade, más probable será que logre que las personas a su alrededor lo quieran, lo acepten, lo respeten, se respeten. Con el fin de desencadenar todo su potencial, es esencial que entienda la relación entre la mente consciente y la mente subconsciente. Se han escrito miles de libros sobre el tema, existen complejidades tremendas, existen referencias al consciente y subconsciente, en especial al subconsciente, a través de toda la historia humana. Al subconsciente a menudo se le llama la central de fuerza de su ser, y vamos a hablar de cómo afecta a usted más a su subconsciente al estudiar este programa. Comencemos hablando sobre la relación entre las dos mentes y qué puede hacerse para comenzar a controlar y a cambiar el programa dentro de la mente subconsciente. La mente consciente y la subconsciente están bellamente diseñadas, son un diseño maestro, si saben a qué me refiero, puesto que tienen funciones muy diferentes y trabajan perfectamente en armonía entre ellas. Tal vez una forma de ilustrarlo sería decir que la mente consciente es esta y la mente subconsciente es esta. De hecho, la mente consciente hace como un 10% del pensamiento responsable, alrededor del 10% de su alerta consciente, y la mente subconsciente efectúa al menos un 90% o más. Cuando hablamos de potencial humano y de activar el potencial humano, significa desencadenar la gran capacidad de poder del subconsciente. ¿Qué hace la mente consciente? La mente consciente tiene ciertas funciones específicas. Primero que nada, la mente consciente es subjetiva. La mente consciente puede ver al mundo claramente, por así decirlo, con claridad y pensar en ello analíticamente, en forma objetiva, sin emociones. En segundo lugar, la mente objetiva, la mente consciente, es racional y además es discriminatoria. Estas son tres de sus cualidades. En otras palabras, puede discernir las diferencias entre la verdad y la falsedad. Es como la parte matemática o no emocional del cerebro. La mente consciente tiene 4 funciones. La primera función es: la mente consciente identifica los datos que llegan. Y los datos que llegan pueden venir de una gran variedad de fuentes. Pueden ser pensamientos que se tengan o pueden ser cosas que le están pasando en el mundo exterior. Así que digamos que camina por la calle. Camina por la calle y oye el sonido de un automóvil. Sus ojos inmediatamente se mueven a la derecha para ver qué es el sonido e identificar qué es. Cuando ve el automóvil, automáticamente relaciona ese sonido con el auto. Lo segundo que hace la mente consciente es que compara a ese automóvil en movimiento con todos los demás automóviles en movimiento que haya visto. Y si vive en una gran ciudad como Nueva York, verá un auto y comparará ese automóvil en movimiento con otros autos. Ha visto 100,000, tal vez millones de autos moverse y sus reflejos son muy, muy agudos. Si vive en un país que no tiene muchos automóviles, es factible que cuando vea un vehículo en movimiento, sus reflejos serán muy, muy lentos. La comparación se hace, por decirlo así, inspeccionando rápidamente en el subconsciente y verificando toda experiencia
experiencia previa que haya tenido con autos en movimiento. Al hacer esto, al hacer la comparación, instantáneamente logra usted una respuesta. Realmente se dice que las funciones subconscientes son alrededor de 30,000 veces la velocidad de la mente consciente. Puede echar un solo vistazo, oír un ruido o pensar un pensamiento con la mente consciente e instantáneamente desencadenará una reacción que tal vez tomaría una gran cantidad de horas de evaluación si tuviera que hacerlo conscientemente. La tercera función de la mente consciente es que analiza. Una vez que tiene una respuesta de su comparación, analiza la situación. Camina usted por la calle, escucha el sonido del motor automotriz, mira hacia la derecha, ve al carro dirigirse hacia usted. Su comparación le dice que se mueve a una velocidad de 80 kilómetros por hora y que estará donde usted está en un segundo, a menos que se mueva. Así que ahora lo analiza y dice, ¿qué debo hacer? ¿Debo moverme o no? La respuesta es sí. Lo que hace es que se mueve, y esto nos lleva a la cuarta función de la mente consciente, que es decidir. La mente consciente decide qué hacer después del análisis. Dice sí o no. La mente consciente funciona como una computadora binaria. Siempre dice sí o no a la información que llega. La mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez. Y esto es sorprendente, como van a ver, es en realidad una estructura brillante. Así que camina por la calle, oye el sonido, mira hacia la derecha, ve el auto moverse. La comparación le dice que el auto se mueve hacia usted y el análisis del auto en movimiento le dice que debe quitarse. Usted dice, ¿me moveré? ¿Sí o no? La respuesta es sí. ¿Me muevo hacia adelante? ¿Sí o no? La respuesta es no. ¿Me muevo hacia atrás? ¿Sí o no? En cuanto dice, sí, me muevo hacia atrás, esta palabra sí pasa a su mente subconsciente. La mente subconsciente al instante desencadena a todos los nervios, a todas las sinapsis, a todos los tejidos para que pueda moverse hacia atrás y quitarse de ahí. No debe quedarse sentado y pensar, ¿debo mover primero el pie derecho o primero el izquierdo? Todo lo que hace es enviar la señal a la mente consciente, apoyado por una carga, por así decirlo, o por una detonación de emociones. Entre más fuerte sea la emoción, más rápidamente responderá el subconsciente a su mandato. El subconsciente se activa con las emociones. La emoción del temor, la emoción del deseo, el instinto de supervivencia, el instinto de amor. Siempre es una emoción lo que desencadena al subconsciente. De acuerdo, ¿cuáles son algunas de las características de la mente subconsciente? La mente subconsciente es como un banco masivo de datos. El papel del subconsciente es almacenar y recibir datos. En otras palabras, la mente subconsciente es la mente subjetiva, puesto que simplemente es la mente que obedece. Mientras la mente consciente manda, la mente subconsciente obedece. La mente subconsciente no tiene pensamientos propios. Además, la mente consciente no tiene memoria. La mente subconsciente es el asiento de toda memoria. La mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez y la subconsciente retener miles de millones de hechos. La relación entre el consciente y el subconsciente es que el consciente es como un jardinero y el subconsciente es como el jardín. Las semillas que plante en su mente subconsciente, la mente consciente va a trabajar para cultivarlas. En la mente subconsciente tiene toda una serie de programas diferentes. El concepto propio, que contiene toda la información, todos los temas que le son importantes y todas las experiencias y respuestas previas a esas situaciones, para que si tiene una nueva situación similar, uno de los papeles del subconsciente es mantener su comportamiento consistente con su comportamiento previo. Así que si siempre ha tenido miedo de una situación y ve esa situación, instantáneamente temerá sin pensarlo. En una situación en la que no sabe nada sobre la tendencia natural, usted no temerá ni dejará de temer porque no sabe suficiente hasta que haya formado un banco de experiencias. Esto nos lleva a las 3 leyes críticas. 3 de las más importantes leyes mentales de las que hemos hablado. Recuerden que hablamos de cómo toda su vida está determinada por leyes mentales. La primera de estas 3 leyes mentales es la ley de la actividad subconsciente. La ley de la actividad subconsciente dice que lo que llegue a plantar en su mente subconsciente inmediatamente se pone a trabajar para ponerlo dentro de la realidad. Y su mente subconsciente hace que todas sus palabras y acciones encajen en un patrón consistente con su concepto propio. En otras palabras, hace que todas sus palabras y acciones mantengan un patrón consistente con su concepto propio o consistente con la información previa que ha alimentado.
Así mantiene sus palabras y acciones consistentes con sus metas y, por así decirlo, se convierten en parte de su concepto propio. Significa que su lenguaje corporal, sus actitudes, su nivel de energía, su nivel de autoconfianza, la forma en que se desenvuelve con otras personas, sus habilidades sociales, todo consistente con su concepto propio. El subconsciente, simplemente sin pensar en ello, hace que todo esté consistente con eso, y cuando se siente bien, su concepto propio es positivo, tiene un resorte en sus pasos, su lenguaje corporal tiene confianza, valor, es extrovertido, etc. Y cuando se siente negativo, su concepto propio es negativo y actúa negativamente. Esto nos lleva a la segunda ley. Esta ley es la de la concentración. De hecho, es la 9ª ley de la que hemos hablado desde que comenzamos. La ley de la concentración es muy importante. Es tan importante. De hecho, cada una de estas leyes es tan importante en su lugar como para ellas mismas poder controlar su destino. La ley de concentración simplemente dice esto. Dice que lo que coseche, crecerá. Lo que coseche, crecerá. Lo que piense usted una y otra vez, crece en realidad. Es muy simple. Antes enseñaba un curso sobre pensamiento creativo y la forma en que se explica es, imagine que esta es la capacidad total que se tiene y cuando envía un pensamiento hacia acá, ocupa un cierto espacio y todo el resto de capacidad mental este es su pensamiento, se usa para pensar en todas las demás cosas que hay en la mente. Pero entre más piense desde el consciente hacia el subconsciente, más su capacidad mental estará comprometida a pensar sobre esta idea. Hasta que llegue a un punto en el que esta idea llegue a ser tan consistente que ya no piense en otra cosa. Y al no pensar en nada más, comenzará a establecer este campo vibratorio. La mente subconsciente es el centro de la ley de atracción, y la ley de vibración y la ley de radiación. Comienza a establecer este campo de vibración que envía energía a pensamiento consistente con lo que está pensando y lleva a su vida a personas y circunstancias en armonía con dichos pensamientos. Solo debe mirar a su alrededor y debe decir, ¿en qué estoy pensando todo el tiempo? ¿En qué estoy recapacitando todo el tiempo? Y la regla básica con respecto a la ley de concentración es concentrarse en algo, pensar lo que quiere que pase y no sobre lo que teme. Y esto nos lleva a la tercera ley de esta serie, y esa es la ley de sustitución. Ahora, la ley de sustitución, como me han dicho muchos de mis graduados, ha sido la ley más importante que han aprendido. Es una ley muy simple. Se basa en un hecho que la mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez, ya sea positivo o negativo. Si quiere deshacerse de un pensamiento negativo, la mente no es como una aspiradora, no se queda vacía. Si quiere deshacerse de un pensamiento negativo, debe derribarlo con un pensamiento positivo. Puede reemplazar un pensamiento con otro. Reemplazar un pensamiento con otro. Y si hace eso en forma consistente, si reemplaza cualquier pensamiento negativo, cualquier pensamiento de temor, de ansiedad, cualquier pensamiento autolimitante y expectativas negativas, cualquier cosa que lo retenga, temor al fracaso, carencias, pobreza, rechazo, pérdida de cualquier cosa, si lo reemplaza con un pensamiento de deseo, esta es la clave, temor contra deseo. Si mantiene su mente en lo que desea y la aleja de lo que no desea y hace énfasis en lo que desea, sus temores disminuyen y se hacen más pequeños al pensar en lo que desea. Eventualmente, debido a la ley de sustitución, tendrá menos y menos tiempo y menos emoción de pensar en lo que no quiere. ¿Por qué las personas tienen éxito? Simplemente por esto. En la Biblia se dice, a aquel que tiene se le dará más, y a aquel que no tiene, aquello que no tiene se le quitará. Lo que significa simplemente es esto: los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, y es porque los ricos piensan en riqueza y en bienestar todo el tiempo. ¿Y en qué piensan los pobres? Los pobres piensan en carencias, pérdidas y limitaciones, peligro, temor, fracaso, todo el tiempo. Así que si quiere desencadenar su potencial, si quiere
quiere ir directo a las estrellas, debe usar la ley de sustitución y mantener la mente en lo que desea. Use la ley de concentración para luchar continuamente por los resultados que desea. Esté centrado en soluciones y no centrado en problemas, centrado en las metas y no centrado en las leyes. Y la ley de la actividad subconsciente ajustará sus palabras, sus acciones, sus sentimientos, sus emociones y todo hasta el punto donde entrarán en su vida las personas y circunstancias que armonizarán con ello. Ahora, ¿cuál es la cosa más poderosa que puede hacer? Simplemente es esto. El éxito comienza cuando se toma un control a propósito y sistemático del contenido de su mente consciente. Control a propósito y sistemático del contenido de su mente consciente. Todo vuelve a la ley de control. Hablamos de ella al principio. El control a propósito y sistemático se acepta mejor diciendo una y otra vez, me agrada mi persona. Me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Y cuando repite me agrada mi persona, o mejor aún, me amo a mí mismo una y otra vez, lleva esto a su mente subconsciente más y piensa de sí mismo en términos positivos. Cada vez más desecha pensamientos de inferioridad, negatividad, temor, fracaso, rechazo, etc. Y más programa los datos previos en su computadora subconsciente que es consistente con una alta autoestima, eficacia personal y un desempeño personal excelente. La clave hacia su éxito en la vida es usar el poder de su mente subconsciente, programarlo con sus pensamientos, palabras, imágenes, ideas y sentimientos consistentes con un alto desempeño y mantener su mente en lo que desea y lejos de lo que teme. No olvide, lo único en el mundo que puede controlar es su pensamiento. Lo único en el mundo que puede controlar son sus pensamientos conscientes. Si hace eso, todo lo demás será posible para usted. La vida será en gran medida lo que nosotros hagamos de ella. Samuel Smiles. En la primera serie de módulos dijimos que el punto inicial de todo desempeño pico es la autoestima, es cuánto se agrade a sí mismo, cuánto se ame a sí mismo, cuánto se acepte a sí mismo como un ser valioso y útil. La segunda parte del desempeño pico, y yo pienso que son los dos requisitos clave, la segunda parte es la responsabilidad. Autoestima más responsabilidad propia, cada una reforzándose entre sí. Y lo que dice la autorresponsabilidad es que usted es el arquitecto de su propio destino. Es el maestro de su destino, que es totalmente responsable de sí mismo, que todo lo que es y siempre será es suyo y nada más. Puede creer en un ser supremo como yo, puede decir que el poder más alto es el responsable, pero Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos y en esta vida terrenal usted está a cargo de su vida, usted está a cargo de lo que pasa. Si no le gusta la forma en que van las cosas, usted debe cambiarlas, pero no hay forma en que pueda abandonar su responsabilidad. Este tema de responsabilidad es de una gran controversia y mientras hablamos en esta sesión verá que es algo que debe comprender con la claridad del agua si quiere lograr todo su potencial como ser humano. Ahora, muy importante, una de las cosas que sabemos es que comenzamos como infantes cuando nacemos. Escribiré una I para infante. Comenzamos como infantes y al crecer nos convertimos en adultos a los 18 años. Nacemos con una responsabilidad de 0 y al crecer hacia la adolescencia gradualmente tenemos más y más responsabilidad hasta el momento de que nos convertimos en adultos a los 18 años. Si nuestros padres nos han criado adecuadamente, si nos han preparado, si nos han alentado a confiar en nosotros mismos, si nos han alentado a tomar nuestras propias decisiones y pensar por nosotros mismos y planear nuestras vidas. A los 18 años, legal, psicológica, moral, mental, físicamente hablando y todo lo demás, estamos listos para tomar una vida propia. Pero si nuestros padres no nos han preparado como adultos para una total responsabilidad, no importa la edad de 18 años y de ahí en adelante, somos un 100% responsables por el resto de nuestra vida. Nunca podemos evitar las responsabilidades. Por el resto de nuestra vida, todo lo que nos pasa es nuestra responsabilidad total y sin perdón. El lema de la persona realmente responsable es, si debe ser, será por mí. O sea, como decía Henry Ford, nunca te quejes y nunca explicarás. Nunca te quejes, nunca explicarás. O sea que si no le gusta cómo están las cosas, usted es quien debe cambiarlas. Y si no está dispuesto a tomar las decisiones para cambiarlas, entonces no se queje de ellas. Nada más
acéptelas. Los hombres de verdad y las mujeres de verdad no se quejan de las dificultades de la vida, solo las aceptan como lo que son o hacen algo al respecto o simplemente no se quejan. Así debe ser, es mi responsabilidad, es su responsabilidad. Es una de las cosas más difíciles de entender porque cuando somos niños somos totalmente dependientes. Somos totalmente dependientes y nos desarrollamos con patrones de imitación o respuestas condicionadas y buscamos la razón por la que las cosas suceden fuera de nosotros. Al convertirnos en adultos y no tenemos cuidado, aún mantendremos esta dependencia y desearemos lo que se llama pseudoseguridad de la niñez. Esa época de la niñez cuando alguien se ocupó de nosotros, esa época de la niñez en que nos alimentaban, nos vestían, se ocupaban de nuestra casa, de nuestra escuela y todo lo demás. No teníamos que preocuparnos por nada porque ellos se ocupaban. Al crecer vamos a la escuela y las personas de la escuela se ocupan de las cosas y si no tenemos cuidado llegamos al mundo laboral y también serán ellos. Siempre es alguien más fuera de nosotros mismos quien es el responsable de nosotros. Algo de lo que hablaré después es la idea del autodesarrollo. La mayoría de las personas, como se han educado en el sistema de escuelas públicas, ya adultos piensan que es responsabilidad de la escuela continuar con su educación. Y si nadie les ayuda a continuar con ella, simplemente no lo hacen. Hay otro punto y es la diferencia entre la madurez y la inmadurez. Este es un ejemplo muy simple. Imaginen que este es el transcurso de su vida desde la infancia hasta la adolescencia. Todo el mundo llega a esta etapa tarde o temprano y cuando llegan a este acantilado, a este gran cañón, este es el lado de la inmadurez, es el lado de la niñez. Es el lado en el que dependemos de otros y buscamos en los demás nuestras respuestas y nuestras soluciones. Buscamos fuera de nosotros mismos. En este punto llegamos a la orilla del cañón. En la orilla de este cañón buscamos en la tierra de la madurez, la tierra de la adolescencia y cada uno de nosotros debe tomar una decisión para brincar, dar un gran salto de ser un niño a ser un adulto. A veces esto es obligado y a veces pasa de una forma evolutiva, pero tarde o temprano debemos tomar la decisión para aceptar el hecho de que estamos a cargo de nuestra vida, somos los arquitectos de nuestro destino y después seguir adelante. ¿Qué hacen muchas personas? Desafortunadamente lo que hace la mayoría es que se estancan en este punto. Se funden en un matrimonio donde alguien más se encarga de ellos, aceptan trabajos donde esperan que sus jefes se ocupen de ellos, etc. O simplemente evitan la responsabilidad buscando la causa de todo lo que pasa en su vida, en otras personas y en otras circunstancias. Es su estructura, su salud, la forma en que los trataron, sus padres, etc. Ellos no son responsables. Por otra parte, a veces deciden tomar cierta responsabilidad, pero no demasiada, que equivale a tratar de brincar por el cañón en 2 brincos. ¿Y dónde acaba la gran mayoría de las personas? Desafortunadamente es en el valle de las excusas. La gran mayoría de las personas pasa su vida en el valle de las excusas, poniendo pretextos en vez de lograr progresos. Dicen que existe la enfermedad de las excusas, o sea, el hábito de poner excusa tras excusa por cada una de nuestras fallas e ineptitudes. Es fatal para el éxito. El hábito de dar excusas es fatal para el éxito. Y la pregunta que debe formularse cuando hablamos de responsabilidad es, ¿qué excusas uso para no moverme hacia adelante? Hay una historia muy famosa acerca de Tolstoy. Tolstoy y sus hermanos jugaban un juego muy curioso. Se trataba de que en el jardín estaba una caja y en esa caja estaba la respuesta a todos los enigmas de la vida y podría encontrar la caja debajo de cierto arbusto mientras no pensara en un gran conejo blanco. Mientras no pensara en ese gran conejo blanco, ni siquiera lo tuviera en la imaginación, podría encontrar la respuesta a todos los misterios de la vida. Por supuesto, nadie nunca encontró la caja, ni nadie nunca encontró la respuesta al misterio de la vida porque no podían dejar de pensar en el conejo blanco. La pregunta que debe hacerse es, ¿cuál es su gran conejo blanco? ¿En qué es en lo que piensa? ¿Cuál es la excusa que llega a su mente cuando piensa en algo que podría hacer o conseguir? Un trabajo nuevo, un nuevo desafío, una oportunidad, cambiar algo en la vida con lo que no está feliz. ¿Cuál es su conejo blanco? ¿Cuál es la excusa que surge en su mente? Dirá, pues no puedo hacer eso porque, o sí lo sé, pero... Quisiera, pero... Siempre hay una razón. Soy muy joven, soy muy viejo, soy muy alto, soy muy bajo. No tengo suficiente educación, tengo demasiada educación. No es el tiempo adecuado, es el lugar inadecuado, etc. ¿Cuál es su conejo blanco? ¿Qué es lo que está en el fondo de su mente que ocasiona que ponga pretextos? ¿Qué hace que se quede atrás
y no tome responsabilidades? ¿Qué lo mantiene en la tierra de la infancia, la inmadurez y la irresponsabilidad? Es una pregunta muy, muy importante que debe hacer. Ahora, al hablar de responsabilidades, hablamos de algo más. Es tan simple como esto, es que la aceptación de la responsabilidad no es opcional. Muchos de nosotros quisiéramos pensar, bueno, tomaré un poco de responsabilidad aquí o también otro poco allá. No, la aceptación de la responsabilidad no es opcional. Cuando cumple 18 años de edad, se vuelve 100% responsable. No tiene opción en la cuestión. Realmente hay algunas cosas en la vida sobre las que se tiene opción, pero en esto no tiene ninguna. Es obligatorio. Es obligatorio si quiere cumplir su potencial. Si quiere convertirse en todo en lo que puede convertirse, debe aceptar la responsabilidad total de las circunstancias, de los cambios, de tomar las decisiones difíciles que sean necesarias. Si tomamos la palabra responsabilidad, sabemos que podemos dividirla en dos palabras, respons y habilidad. Y una de las cosas que he aprendido al estudiar historia es que toda la vida es una serie de retos, dificultades, problemas, obstáculos, desafíos que enfrentar. Y la diferencia entre los ganadores y los perdedores no es la diferencia en los problemas, porque todo el mundo tiene problemas. Y la mayoría, muchas personas, tienen más y mayores problemas de los que usted y yo hayamos soñado. La diferencia en la vida, la diferencia entre los ganadores y los perdedores es la respuesta a los problemas. Hace muchos años, un hombre llamado Oswald Spengler escribió un libro en el que hablaba de lo que llamamos la teoría del desafío-respuesta. La teoría del desafío-respuesta simplemente es que las civilizaciones crecen y se deterioran al grado en que enfrentan los desafíos en forma efectiva y responden igual. Una sociedad pequeña comienza pequeña y casi invariablemente se verá desafiada por un enemigo externo o la naturaleza o el clima o algo así. Si la sociedad responde de una forma positiva y constructiva al desafío, la sociedad crece. Al crecer desencadena más desafíos, dificultades, y si responde a ellas de manera eficaz, crece un poco más. Oswald Spengler estudió a los 21 grandes imperios de la civilización humana y descubrió que cada uno de ellos seguía este ciclo. Mientras la civilización seguía creciendo con los desafíos, se hacía cada vez más fuerte. La razón por la que esta analogía es tan importante es que nosotros como seres humanos somos exactamente iguales. Nosotros también crecemos al grado en que respondamos con eficacia, al grado en que aceptemos los desafíos que la vida nos depara sin poner pretextos. Cuando vemos a los grandes hombres y mujeres de la historia como Albert Schweitzer, Winston Churchill, George Washington, Abraham Lincoln o Franklin Delano Roosevelt, los vemos y descubrimos que son las personas que enfrentaron los desafíos de su época. Si desea usted ser capaz de enfrentar los grandes desafíos, lo que debe hacer es comenzar en una base cotidiana a enfrentar pequeños desafíos. Significa que sin importar lo que pase, acepta el desafío, acepta la responsabilidad, rechaza las excusas y sigue usted adelante. Ahora, hay tres áreas en la vida moderna, de las que debe estar muy consciente. La primera es el área política. Si mira alrededor, verá que hay muchas cosas que impulsa el gobierno. El gobierno es responsable y lo hacen responsable. Lo que las personas quieren es que el gobierno sea sus padres. Quieren que el gobierno los proteja, que se ocupe de ellos. Entre más vote por los políticos para que hagan las cosas, más control les otorga usted. Entienda, nunca puede evitar su responsabilidad, solo puede evitar el control. ¿Cómo otorga el control? Les da el control cuando vota por ellos para que gasten el dinero, regulen más su empresa, les dé más de sus ingresos, etc. La segunda área, déjenme terminar esto, el deseo del estatismo, el colectivismo, el socialismo. El gobierno grande está de algún modo haciendo que el gobierno sea responsable de los desafíos de nuestras vidas. Ahora, la segunda área donde esto prevalece es en el sistema de justicia. Verá que la característica de todos los delincuentes es que rehúsan aceptar la responsabilidad de sus delitos. Siempre fue alguien más o algo más, siempre fue su niñez, su historia previa o el otro sujeto. La única forma en que esta situación cambia es cuando aceptan la responsabilidad de los delitos que han cometido y dicen, yo hice esto, nadie me obligó a hacerlo, soy responsable, y dejan de volver a la cárcel. La tercera área es la medicina. Hoy sabemos que casi todos nuestros problemas en medicina son de origen psicológico o nos echamos la culpa de las cosas.
El americano o el canadiense promedio pesa de 10 a 20 libras de más. En medicina esperamos que el doctor sea el responsable. Solo imaginen lo que tomaríamos, qué cuidado tendríamos con nosotros mismos si estuviéramos en una isla desierta de por vida, sin doctores, ni enfermeras, ni hospitales, ni medicina. Nadie en quien apoyarnos. Es un punto muy importante. En nuestra sociedad vamos a notar esta demanda, esta petición. No soy responsable, que alguien más sea responsable. Pero esta es la clave. Recuerden, siempre son libres de escoger. Son libres de escoger sus respuestas. Son libres para escoger la cualidad de su vida emocional. Saben que van a decidir cómo van a sentirse dependiendo de cómo respondan. Deciden cuándo enfadarse, cuándo estar felices, infelices. Deciden cuál va a ser su actitud cuando se levanten en la mañana. Deciden la calidad de su vida física. Son los únicos que deciden lo que van a comer, lo que beben, lo que no comen y beben. Ustedes determinan la calidad de su vida financiera. Ustedes son quienes determinan la calidad y cantidad de trabajo con el que contribuyen y en cada caso son libres de escoger lo que deseen. Si quieren que las cosas sean diferentes, el punto de partida es aceptar responsabilidad total y sin calificación por su vida. Descubrí el concepto global de la responsabilidad cuando tenía 21 años. Vivía en un departamento, trabajaba en algo relacionado con la construcción a 35 grados bajo cero. No tenía auto, no tenía dinero en el banco, mis ropas eran viejas, solo terminé la preparatoria y me vi a mí mismo ese frío invierno en ese pequeño departamento sin ningún futuro y sin mucho pasado y me dije, si quiero que esto cambie, solo está en mí mismo. Entonces fue cuando me asusté. De pronto se me quitó una venda de los ojos y vi que si quería que mi vida fuera diferente, era mi responsabilidad hacerla diferente. Si he podido afectarlo, aunque sea un poco con lo que dije en este pequeño segmento, es esto. Que el punto inicial para volar hacia las estrellas, el punto inicial para cambiar totalmente en su vida, el punto inicial para tener grandes logros y grandes obras, es aceptar por completo una responsabilidad incondicional. Si debe de ser, debo hacerlo yo. Si debe de ser, debe hacerlo usted. La vida será en gran medida lo que nosotros hagamos de ella. Samuel Smiles. Continuando con el tema de responsabilidad contra irresponsabilidad, hace muchos años, en 1972, comencé a estudiar el área de la metafísica que trataba con la psicología de la evolución del potencial humano, y una de las cosas que brincó en esas páginas, y nunca me recuperaré de ello, fue la discusión del lazo de unión entre la irresponsabilidad y las emociones negativas. Y el hecho de que las emociones negativas son las que bloquean las emociones o desvanecen las emociones de su vida y mi vida. Todo el propósito de la vida, por así decirlo, es lograr niveles más altos de paz mental, felicidad, contento, etc. Debemos sentarnos a pensar y decir qué nos detiene, qué nos bloquea o qué se interpone para que realmente disfrutemos de la vida, e invariablemente serán las emociones negativas de cualquier tipo. No estoy hablando de las emociones negativas que experimentamos cuando muere un ser querido o algo semejante. Estoy hablando de las emociones negativas que experimentamos en forma cotidiana y que nos roban la paz mental, que nos roban la salud y la energía, que afectan nuestras relaciones amorosas, que se interponen en nuestra independencia financiera o nos roban un sentimiento de logro, etc. En esta sesión hablaremos de la eliminación de las emociones negativas y quiero que volvamos a la discusión sobre la responsabilidad. Es una de las cosas más importantes que he encontrado en toda mi vida. Simplemente es esto. Si tomamos una gráfica o un cuadro, acompáñenme un segundo y expongámoslo. Y vayamos de lo más alto a lo más bajo. Aquí tenemos a una persona totalmente responsable. Es la persona que tiene total seguridad en sí misma, es totalmente responsable y no pone pretextos. Y aquí abajo, en el otro extremo, tenemos a la persona irresponsable, la que le pone pretextos a todo. Esta es la punta positiva de la escala y esta es la punta negativa. Todos nosotros, usted y yo, estamos en alguna parte de la escala y vamos hacia arriba o hacia abajo en todas las decisiones que tomamos. Hemos encontrado, y esto es lo que me impactó, como ya le dije antes, que existe una relación de 1 a 1 entre lo que se siente estar en control de su vida y lo positivo y feliz que se esté. Bueno, hay una relación de 1 a 1 en la cantidad de responsabilidad que se acepta y la cantidad de control que se experimenta en la vida. Y hay una relación de 1 a 1 entre la cantidad de responsabilidad y control que se acepte y la cantidad de libertad que uno siente que tiene.
La libertad es el requisito indispensable para la felicidad. El éxito real, la verdadera felicidad en la vida, significa ser libre para vivir la vida a su manera, como usted lo decida, sin que nadie tenga que decirle qué hacer. Vivir su vida como un ave, libre como un ave para hacer lo que quiera. Existe una relación directa entre responsabilidad, control y libertad. Existe una relación directa entre estas tres emociones positivas. Las emociones positivas son las grandes emociones. Las emociones positivas son aquellas de felicidad, amor y gozo y vitalidad, energía, exuberancia, entusiasmo, etc. Sin embargo, en la otra punta tenemos la actitud de irresponsabilidad. ¿Y a qué nos lleva eso? Esto es lo que me impactó tanto cuando lo supe por primera vez. Nos lleva a la falta de control. Falta de control. A tal grado que la irresponsabilidad nos hace perder el control y nuestro yo interno se desintegra y se fragmenta, y también lleva a una falta de libertad, porque ya no podemos vernos a nosotros mismos como agentes libres, escogiendo la dirección de nuestras vidas. Nos vemos como marionetas, como víctimas, por así decirlo, de fuerzas externas, y una falta de control y libertad que lleva a emociones negativas. Cuando comencé a tratar de entender esto, pensé, bueno, sí, pero ¿qué me dicen de mis padres? ¿Qué me dicen de mi niñez? ¿Qué me dicen de mi condición? Yo no tenía un trabajo muy bueno y mis amigos, yo tenía amigos miserables. ¿Qué hay con mi salud y qué hay con el clima y con la economía? Cuando comencé a darme cuenta de esto, supe que todo eso puede hacerse a un lado. Y su meta más clara, su logro más alto, son las emociones positivas de felicidad, gozo, libertad y entusiasmo. Después, debe dejar de poner pretextos. Ahora, Carl Menninger, el gran psicoanalista, dijo algo muy interesante hace años. Dijo, todos los males físicos son diferentes, causados por diferentes bacterias, diferentes virus, etc. Y dijo, pero la enfermedad mental es la misma enfermedad, simplemente se difunde en un espectro de lo menor a lo mayor. Y Thomas Sayce, el psiquiatra, en su libro El mito de la enfermedad mental, dijo, no existe tal cosa como la enfermedad mental, solamente son grados diversos de irresponsabilidad. Así que cuando decimos que una persona irresponsable no solo es negativa, queremos decir que también está enferma mentalmente. Una persona totalmente responsable está mentalmente sana. ¿Cómo nos afecta eso? Bueno, yo sé que quiere avanzar lo más que pueda o no se esforzaría en tomar un curso como este. Existe una relación directa entre la cantidad de responsabilidad que se acepta para los resultados de su organización y la cantidad de poder, influencia, posición y estatus que se tendrá en el trabajo, ahora y en el futuro. Hasta arriba de la gráfica de responsabilidad se tendrán personas que acepten una responsabilidad total y el poder y la oportunidad vayan hacia ellos. En la otra punta no tenemos poder ni falta de él, hasta que se llegue al ejemplo extremo de una persona que es totalmente irresponsable, completamente fuera de control, a la que se le tiene que poner una camisa de fuerza y encerrar en un cuarto acolchonado por su seguridad y la seguridad de los demás, totalmente sin fuerza, sin control ni libertad, y cada vez que tomamos la decisión de ser responsables de nosotros mismos, subimos en esta gráfica. Cada vez que tomamos la decisión de poner pretextos, bajamos en la gráfica. Llevémoslo un poco más lejos y hablemos sobre la relación entre las emociones negativas y la irresponsabilidad para que lo tenga bien claro. Un ejemplo perfecto es este. Imaginen que este es un árbol. Bien, este es el árbol. Estas son las ramas. Se llama el árbol de las emociones negativas. ¿Está claro? En el árbol de las emociones negativas crecen las emociones predominantemente negativas, el temor, la duda. Muchas personas consideran que la duda de sí mismo es la emoción negativa más destructiva de todas, la que nos frena más de lo que imaginamos. Y también el odio es una emoción negativa. Aquí está la envidia, el resentimiento y también, por supuesto, la hermana del resentimiento, la culpa. Todas estas son grandes emociones negativas. Han ido a la cabeza por años. Hay como 54 emociones negativas. Pero estas son las principales. Si toma estas emociones negativas y las junta todas y puede incluir su favorita. Por cierto, todo el mundo tiene su propia emoción negativa favorita. Los celos podrían ser la suya. La autocompasión es muy fuerte dentro de la lista. Si las hierve, descubrirá que finalmente todas las emociones negativas llevan a la rabia. Ya sea expresado internamente, que es cuando se enferma, o externamente, cuando hace que se enfermen los demás. Y
Este árbol de emociones negativas, bueno, solo veamos su estructura. El árbol negativo tiene un sistema de raíces. Y de ese sistema de raíces es de donde vienen los nutrientes que mantienen creciendo a las emociones negativas y logran que la fruta de las emociones negativas siga creciendo. Si vemos el sistema de raíces, decimos, ¿cuáles son los nutrientes que mantiene vivas a las emociones negativas? ¿Cuál es el fertilizante? ¿Qué debe echarse al fuego o conservarse? Y encontramos que existen dos cosas esenciales que mantienen vivas esas emociones. La primera es la justificación. La justificación es decirse a sí mismo o a alguien más que lo escuche por qué está justificado al tener esta emoción. Y la otra es lo que llamamos identificación. La identificación significa tomar las cosas personalmente. Por eso sugieren que la persona que actúa como su propio abogado tiene un tonto por cliente. Y la persona que actúa como su propio doctor también tiene un tonto por paciente. Nos identificamos en forma tan personal con nuestra propia situación, y usted también, lo tomamos en forma tan personal, que nos involucramos y nos implicamos emocionalmente. Así que hemos visto que no es posible que usted sea negativo sobre algo por mucho tiempo, a menos que pueda justificar y tener una razón para ello y explicárselo a otras personas, o a no ser que pueda identificarse y tomarlo en forma personal. Por ejemplo, si alguien llega del estacionamiento y dice que acaba de chocar contra otro coche ahí, usted no se preocupa, porque no se identifica con él. Y si dicen que chocaron en el estacionamiento con un coche que es su coche y la persona huyó, ahora sí puede estar muy molesto. Sin embargo, no olvide esto, que siempre escogemos las respuestas. Volveré a esto en un segundo. ¿Cómo se deshace de la justificación? ¿Cómo acabamos con el sistema de raíz del árbol de las emociones negativas? La forma en que nos deshacemos de las emociones negativas es no juzgando. Solo evite el juzgar, huya del juzgar. En vez de emitir un juicio de que alguien es culpable de algo o que alguien ha hecho algo, permanezca simplemente abierto y neutral. La clave es permanecer neutral. Evita que las emociones negativas sigan creciendo. Se ha averiguado que las emociones negativas, yo las he estudiado por años, comienzan como una chispa y luego se alimentan al hablar de ellas, al justificarlas, al involucrarnos con la situación. Crecen y crecen hasta que consumen nuestra mente por completo. Ahora, con respecto a la identificación, que es tomar las cosas en forma personal, lo que hacemos es lo que llamamos desidentificación. Somos objetivos o, de nuevo, permanecemos neutrales. Tratamos de mantenerlo lejos de nosotros. Existe un problema, pero yo no soy el problema. Existe una dificultad, pero la dificultad no soy yo, y lo mantenemos alejado. Una vez que comenzamos a dejar de justificar y dejar de identificarnos, no tomamos las cosas personalmente y no nos involucramos emocionalmente. ¿No les ha pasado que llega alguien con un problema y usted se involucre emocionalmente tanto con ese problema que llega a sentirse molesto y ese alguien ya se va sin su problema y usted se queda ahí y sigue molesto? Es porque lo tomó en forma muy personal. Sin embargo, la clave para deshacerse de las emociones negativas, y esta es la parte más importante de esto, es el tronco. Cortar el tronco del árbol de emociones negativas. Y el tronco del árbol de emociones negativas es la culpa. La culpa es el 99% de las emociones negativas. Y es muy importante entender de dónde vienen las emociones negativas. Las emociones negativas vienen de su interior. Las emociones negativas no están contenidas en situaciones externas. Las emociones negativas no están dadas por otras personas ni otras situaciones. Las emociones negativas son causadas por su respuesta hacia otras situaciones. Por ejemplo, dos personas se enfrentaron la misma situación, un embotellamiento, un mesero grosero, lo que sea, no importa. Y una persona se molesta, se enfada, se enoja, y la otra persona no lo toma en cuenta. Otro ejemplo, la misma persona en 2 días diferentes. Un día se pelea, se le desinfla un neumático, hay un embotellamiento, llega tarde al trabajo, se enfada, se molesta. Al día siguiente sale con tiempo de sobra, desayuna tranquilamente con su familia, tiene mucho tiempo para llegar al trabajo y el embotellamiento no le importa para nada. Ambos casos son un ejemplo de que las emociones negativas no las provoca una situación. Es que usted siempre es libre de escoger la calidad de su vida emocional. Usted escoge estar enojado.
Entienda esto, nadie lo hace sentir nada, nadie lo hace sentirse enojado, nadie lo hace sentirse tenso, nadie lo hace sentirse molesto. Siempre usted decide cómo va a sentirse y si no tiene cuidado, caerá dentro de un patrón de hábitos negativos de culpar a la otra persona. La culpa es el centro de todas las emociones negativas. Cuando deja de culpar, derriba el árbol de la emoción negativa. Lo extermina, lo mata y las emociones negativas mueren en forma simultánea. Es casi exactamente como si ese árbol de emociones negativas fuera un árbol de Navidad que se conectara y las emociones negativas fueran luces de Navidad y usted tomara el enchufe y lo desconectara. ¿Qué pasaría? Pues lo que pasaría es que todas las emociones negativas, las luces, se apagarían en forma simultánea, así. ¿Cómo hacer esto? Se hace usando la ley de la sustitución. La ley de la sustitución dice que la mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez. Es el pensamiento que tiene la mente consciente el que determina cómo reaccionarán las emociones y la mente subconsciente. Como solo puede tener un pensamiento a la vez, lo que hace es esto: acaba con el pensamiento que causa la emoción negativa, el pensamiento de la culpa, y lo reemplaza con esta afirmación: soy responsable. Soy responsable. Soy responsable. Esto, junto con la frase me amo a mí mismo, soy responsable, es la afirmación positiva más poderosa que puede usar. Al instante en que diga soy responsable, adquiere un control total de sus emociones. Al instante en que diga soy responsable, de pronto está en el asiento del conductor. No puede decir soy responsable y sentir la emoción negativa en forma simultánea. Esta echa fuera la otra de su mente consciente. Ahora, podría comenzar con la situación. Cada uno de nosotros ha vivido una situación que nos molesta mucho. Usted lo ha sentido. Puede ser una persona que cada vez que pensamos en ella nos enfadamos. Cada vez que pensamos en eso nos perturba o nos distrae. Haga esto. Cuando comience a pensar en esa situación, debe neutralizarla diciendo soy responsable. Un momento, soy responsable. ¿Es una relación? ¿Quién lo llevó a esa relación? ¿Alguien le puso un puñal en el pecho o la provocó por sí mismo? ¿Es un trabajo? ¿Es una inversión? ¿Es un problema de salud de alguna especie? En todos los casos, acepte la responsabilidad. Y existe una gran diferencia entre aceptar responsabilidad, déjenme escribir esto, responsabilidad contra culpa. Responsabilidad... Responsabilidad contra culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa siempre se remonta al pasado. La culpa mira hacia el pasado, hacia lo que no puede hacerse, a lo que no puede cambiarse. La responsabilidad siempre mira hacia el futuro. Usted dirá, ¿aceptar la responsabilidad no es lo mismo que aceptar la culpa? No. Es lo mismo que decir que usted está a cargo de la calidad de su pensamiento a partir de ese momento. Digamos que usted sale del estacionamiento y alguien golpeó su auto. Tiene dos opciones: puede enfadarse y molestarse y correr y gritar y berrear, o puede actuar en forma responsable, puede hacer todo lo posible por buscar al culpable. Si no, puede tomarlo en forma madura. La responsabilidad siempre mira hacia el futuro. La responsabilidad nos lleva a hacer esta pregunta cuando enfrenta un problema: ¿qué podemos hacer? Y no ¿quién lo hizo? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿A dónde vamos de aquí? ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta de la persona responsable. No lloramos sobre la leche derramada, solo decimos, bueno, muy bien, ¿cuál es la solución? Y seguimos con el juego. La persona irresponsable siempre dice quién lo hizo y se obsesiona por querer encontrar quién lo hizo, y si encuentra la culpa la divide entre todos para que todo el mundo saque su tajada de culpa, que por supuesto no sirve de nada para resolver la dificultad. La clave para derribar el árbol de emociones negativas es usar el hacha y eliminar la culpa. El día que comience a eliminar la culpa de su vida será el día en que comience a vivir, porque ese día que elimine la culpa y las emociones negativas, de pronto la mayoría de los problemas, la mayoría de las cosas que se interponen entre usted y la felicidad que desea, se desvanecerán. ¿Por qué le pongo tanto énfasis a las emociones negativas? Déjenme dejar eso en claro por un segundo. Lo que descubrí, y esto es lo que me impactó porque siempre me he comprometido a realizar mi potencial como ser humano, es que no puede avanzarse en la vida sino al grado en que se deshaga de sus emociones negativas. No puede progresar, no puede ir más lejos de lo que está en este momento, excepto al grado en que deje atrás sus emociones negativas. Acéptelo.
Ahora, por cierto, con respecto a las emociones negativas que ha asociado con otra persona o situación, es difícil aceptar la responsabilidad, es difícil decir yo soy el responsable inicial, porque ha estado culpando a una persona mucho tiempo y a veces deberá apretar los dientes y decir yo soy el responsable, pero mientras más repita soy responsable, lo dirá cada vez más y más fácilmente y al final llegará al punto en que cuando piense en esa persona o esa situación podrá neutralizar los pensamientos con la ley de sustitución diciendo soy responsable. Soy responsable. Existe una línea muy bella que puede usar al tratar con personas difíciles. Se remonta a la autoestima y también tiene que ver con la eliminación de emociones negativas. Es decir, algo así, no importa lo que usted diga o haga, soy una persona valiosa e importante. O no importa lo que pase, aún soy una persona valiosa e importante. O no importa cómo resulte esta situación, yo sigo siendo una persona valiosa e importante. El curso natural de la vida es este. Este es el camino de la vida. Cuando éramos niños comenzamos sin emociones negativas. Por cierto, las emociones negativas deben enseñársele a un niño. Deben enseñárseles a los niños y deben aprenderlas de sus padres. ¿Han visto un bebé negativo? No existe tal cosa como un bebé negativo, solo ríen y son felices, lloran cuando tienen necesidad, pero los bebés no son negativos. Al crecer, observamos a las personas a nuestro alrededor y comenzamos a desarrollar nuestras emociones negativas que llevamos a cuestas en un saco. Al convertirnos en adolescentes, este saco crece hasta el punto en que podemos ir a las fiestas y podemos reunirnos con nuestros amigos, podemos hablar de cuán terrible ha sido nuestra niñez, cuán despiadados son nuestros padres, nuestros parientes, maestros y todo lo demás. Y cuando nos convertimos en adultos, ¿cuál es la marca de la madurez en nuestra sociedad? La marca del adulto es que tiene uno un gran saco de emociones negativas porque ¿cuánto hemos sufrido? ¿Cuál es el resultado? Que pasa la mayor parte del tiempo cuando está con otras personas bajando la guardia y diciéndoles cuánto ha sufrido. O sea que lo que hace es usar los intercambios o emociones negativas como base de su relación. Yo te enseño mis emociones negativas y tú me enseñas las tuyas. ¿Recuerdan lo que hacíamos de niños? Y lo que hacen ahora es reunirse como un par de comerciantes en un bazar árabe y muestran sus emociones negativas. Dicen, oh, miren esa horrible niñez, miren esa espantosa relación, miren qué gruñón es mi jefe, qué horrible es esto, etc. Y así sigue intercambiándolas. ¿Y qué pasa cuando habla y piensa en sus emociones negativas? ¿Recuerda la ley de concentración? Lo que usted coseche, crecerá. Lo que coseche crecerá, ganará fuerza y seguirá vivo. Por cierto, las emociones negativas, y esto es otra cosa que aprendí en el estudio, las emociones negativas son muy frágiles y muy efímeras. Si no las mantiene vivas a través de pláticas constantes y de cultivarlas adecuadamente, ¿saben qué pasa? Se mueren. Sí, las emociones negativas se mueren, es como un incendio, no sucede donde no hay nada. Si una chispa cae donde no hay nada que se queme, se extingue. Las emociones negativas, si no se habla de ellas, si no se cultivan todo el tiempo, mueren. ¿Ha tenido la experiencia de que está muy preocupado por algo, molesto por algo, y le tomaba todo el tiempo y luego llega al trabajo y se ocupa tanto haciendo algo más por 3 o 4 horas que no tiene tiempo de pensar en otra cosa y después de eso se para y dice, cielos, no me he preocupado por esto por mucho tiempo, tengo que preocuparme por ello? ¿Qué pasa? Nada, es como el fuego, está extinguiéndose, debe volver a ello, debe pensar en ello, hablar de ello, preocuparse por ello y manejarlo para llevarlo hasta el punto donde preocupe a toda su mente. ¿Cuántas veces pasa eso? Bueno, lo que hace el adulto maduro es que el adulto maduro deja a un lado sus emociones negativas y continúa con el resto de su vida. Continúa con el resto de su vida. Las dejan en vez de arrastrarlas, las dejan como un puñado de basura en una huelga. Si una persona les pregunta cómo van las cosas, responden maravillosas. ¿Cómo va la vida? Magnífica. ¿Cómo van sus relaciones? No podrían ir mejor. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo te sientes? Genial. En otras palabras, no hablan de cosas negativas. Cuando habla de cosas negativas, de hecho, las incrementa. Mezcla más de eso en su vida. Mira a las personas que tienen problemas. Las personas que tienen problemas todo el tiempo nunca resuelven sus problemas y son personas que hablan de eso todo el tiempo. Al que tiene se le dará más y al que no tiene hasta eso se le quitará. Este es otro punto crítico con respecto a las relaciones. Esto lo aprendí también en mis estudios. Cada uno de nosotros hemos pasado por cierta cantidad de sufrimiento y las personas se enamoran de su sufrimiento. Las personas aman su sufrimiento. Realmente
Piensan que han pagado por él, han pensado en él, han vivido tanto tiempo con él que la mayoría de las personas están renuentes a abandonar su sufrimiento. No se les convence de dejarlo. Si les dice, ¿por qué no lo olvidas? ¿Por qué no lo alejas de tu mente? ¿Sigues sin él? Responden, no puedo hacerlo. ¿Sabes cuánto he sufrido? ¿Cuánta inversión emocional he puesto en esta relación, en este trabajo, en esta carrera, etcétera? Recuerdo a miles de personas que han venido conmigo y tienen problemas en sus relaciones. Dicen, he estado en esta relación o este matrimonio por varios años y ya me siento miserable, me siento infeliz, no nos agradamos. Y les digo, ¿por qué no hacen algo al respecto? Pero después de todos estos años. Y entonces les digo, miren, la vida promedio del americano hoy está entre 75 y 80 años. Y aumenta. Para cuando lleguemos al final del siglo, la esperanza de vida tal vez sea de 80, 85, 90 años. Significa que no importa la edad que tenga ahora, y puede tener 20, 25, 30 años, no importa, reste eso de 80 y tendrá el número de años que le quedan en esta situación actual. Pregúntese, ¿quiere vivir esa situación 20, 30, 40 años? Y desde luego, la respuesta honesta es no, porque tal vez no mejore. Las personas aman su sufrimiento, detestan abandonarlo. Y lo que hemos hecho es dar un consejo muy simple. Y este consejo acabo de consultar con un psicólogo consultor y me dijo que es el consejo más simple que haya oído para dárselo a las personas cuando lo necesiten. Si alguien llega a hablar con usted sobre los problemas y usted dice sí, y se muestra simpatético y empatético, es muy bueno escuchar a las personas y dejarlos hablar. Solo que hay algunas personas que no hacen nada más que hablar de sus problemas. Cada vez que se les ve solo hablan de eso. Y casi siempre repiten lo que ya dijeron antes. Lo que hará es decir, sí, escucho lo que me dices y simpatizo contigo. Sin embargo, tú eres el responsable de tu propia vida. Tú eres el responsable. ¿Qué vas a hacer? Eres el responsable de tu vida. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y lo que pasará es esto, que sus buenos amigos le dirán, sí, tienes razón, yo soy el responsable y debo hacer un cambio, debo hacer algo. Y saldrán y lo harán, realmente irán con usted a exponerle todos sus problemas y todo lo que dirá esto es, bueno, ¿qué crees que debes hacer al respecto? Y sus buenos amigos pueden usar ese tiempo de conversación para poner en orden sus pensamientos, pensar en sus conclusiones y ya no necesitarán su consejo. La mayoría no necesita consejos. Hay un dicho que dice, no se preocupe por la predisposición universal de dar consejos, porque la predisposición por ignorarlos es igualmente universal. Las personas no necesitan consejos, si acaso una sugerencia. Sin embargo, hay quienes no tienen la más mínima intención de hacer algo respecto a sus problemas. Lo único que quieren hacer es usar sus problemas como una excusa para conseguir que usted hable con ellos. ¿Entiende eso? Es una tendencia neurótica muy común en nuestra sociedad usar los problemas como la base de una discusión. Aquí está mi problema, hablemos tú y yo de ellos. Y la persona por sí misma no tiene el más mínimo interés en usted, no. Todo lo que le interesa es que usted la escuche. A propósito de eso, hacemos esta broma. Vamos a dibujar cómo lo ven esas personas. Esas personas lo ven a usted como esta persona. Este es su rostro, estos son sus ojos, y estas son sus orejas. Y estos son sus ojos, de preferencia bien abiertos, simpáticos. Esta es su boca, de preferencia cerrada. Y aquí están sus orejas bien abiertas. Estas personas ni siquiera lo consideran una persona, no les importan sus problemas. Todo lo que les interesa es que se siente, escuche y asienta con la cabeza y les dé consejos que no tienen la menor intención de seguir. Cuando encuentre una persona así, la forma muy simple de probar su amistad es comenzando a hablar sobre usted. Dirá, bueno, me alegra que hayas expuesto tus problemas porque tengo ciertos problemas propios y quisiera discutirlos contigo. Se dará cuenta de que esas personas buscarán la puerta, verán su reloj, tienen una cita y se irán más rápidamente de lo que imagina. Muy bien, un punto final que es crítico, es totalmente importante para el tema, el punto de terminación, por así decirlo. Cuando comenzamos a hablar de abandonar las emociones negativas, casi todo el mundo va a decir, sí, estoy de acuerdo, lo que dices es cierto, tiene mucho sentido, Brian, voy a olvidar mis emociones negativas, voy a aceptar la responsabilidad, voy a hacerme cargo de mi vida, ya no voy a culpar absolutamente a nadie, excepto a uno. Todo el mundo tiene a alguien a quien no olvida. Todo el mundo tiene una emoción negativa por la que ha estado pagando y que ha estado manteniendo por años. Déjenme decirles por qué es tan importante acabar con ella. Este es un auto. Imaginen que es un bello automóvil Mercedes, flamante, de fábrica, totalmente nuevo, un 560 SEL de $55,000, un bello vehículo.
impecable, absolutamente perfecto. Se lo dan sin una falla, excepto una. Este es el frente del automóvil y hay un pequeño problema. Y es que por alguna razón mecánica, esta rueda está atorada. Usted sube al bello Mercedes, y usted también bello, la mente bella, el cuerpo bello, el potencial bello, la capacidad increíble. Entra al hermoso Mercedes y lo enciende. Pisa el acelerador, ¿y qué pasa? Pues si esta rueda del frente está atorada, ¿qué le pasará al auto? Además de que va a gastar mucha gasolina, ¿qué le va a pasar? Lo que le va a pasar es que el auto va a girar, dará vueltas en círculos. Girará y dará vueltas en círculos hasta que deje de pisar el acelerador y se dé por vencido. Mientras esta rueda esté atorada, no irá a ninguna parte. Y lo que descubrí fue esto, que la existencia de una sola emoción negativa que uno no abandone por cualquier razón, y la razón siempre es una razón de ego, la razón siempre tiene que ver con su propio ego, hará que se quede en el mismo lugar y dé vueltas en el mismo lugar y vaya en círculos por el resto de su vida. Todos conocemos a personas con talento, que tienen oportunidades, buena educación, etc., y su vida solo gira en círculos. Toda la vida están girando, todo lo tienen a su favor y día tras día tras día tienen problemas. ¿Por qué? Casi invariablemente, y esto es lo que todos los psicoanálisis y psicoterapias hacen, es porque tienen una emoción negativa atorada y la emoción negativa que tienen atorada es la culpa. Es alguien a quien aún están culpando por algo. Hay alguien a quien no van a dejar en paz porque ese desgraciado les hizo algo. ¿Saben de qué estoy hablando? Sí lo saben, porque todos estamos en el mismo barco. Todos somos seres humanos, y esto es importante para usted y para mí, porque tenemos una tendencia a enamorarnos de nuestro sufrimiento. Tenemos la tendencia de lamentarnos y creer que esas emociones negativas son parte de nuestra humanidad. Tenemos la tendencia a creer que otra persona es la responsable, otra persona nos hirió, nos costó dinero, esa persona lastimó nuestra relación. Pero la clave para el desempeño pico, la clave de la felicidad, la clave del éxito es usar la ley de la sustitución y derribar esas emociones negativas, sacarlas de la caja la primera vez que sienta que le provoca cierto estrés y decir, soy responsable, y repetirlo, soy responsable, soy responsable, soy responsable, me quiero a mí mismo y soy responsable, me quiero a mí mismo y soy responsable, y nada fuera de mí va a perturbar la paz de mi mente. Solamente yo estoy a cargo de mi vida emocional. Soy responsable y usted es responsable. El día en que se haga totalmente responsable de sí mismo, el día en que deje de buscar excusas, será el día... Hace muchos años, cuando comencé a estudiar las emociones negativas, el punto más crítico que descubrí fue que no se puede hacer ningún progreso hacia la salud, la felicidad, el amor y el cumplimiento del potencial mientras se insista en mantener intactas las emociones negativas. Y lo único bueno de las emociones negativas, si es que tienen algo de bueno, es que las emociones negativas no son permanentes. Lo dice hasta Sigmund Freud, no hay un lugar permanente para las emociones negativas en el subconsciente. En otras palabras, son visitantes indeseados. Son hábitos negativos o patrones de respuesta negativos que pueden eliminarse, y el punto inicial para eliminarlos es entender de dónde vinieron y entender cuáles fueron los factores causales, volviendo a la niñez temprana, que desencadenó el desarrollo de las emociones negativas y nos han dado como adultos una predisposición a ser negativos de una u otra forma. Esto nos lleva al condicionamiento de la niñez temprana. Recuerden que ya dijimos que el punto inicial de los patrones de hábitos negativos compulsivos e inhibitorios era la crítica destructiva. La crítica destructiva es el gran destructor. La crítica destructiva destruye a las personas en su interior y las deja caminando en círculos por fuera. Muchas personalidades han sido minadas y destruidas, mucha autoestima ha sido puesta de lado como resultado de la crítica destructiva más que cualquier otra cosa que podamos imaginar. La crítica destructiva es el gran asesino. Ahora, ¿por qué es eso tan malo? Sabemos que los niños en sus primeros años
y al ir creciendo tienen una necesidad tremenda de amor y aprobación de sus padres. De hecho, muchos psiquiatras y psicólogos han dicho que la razón número 1 de la enfermedad mental en los adultos es el retiro de amor o el amor no expresado. Sabemos que cualquier persona con prestigio, una persona que es importante para un niño, tiene un impacto enorme en ese niño, y los niños hasta la edad de 6 años tienen muy poca habilidad para discriminar entre una crítica válida y una crítica inválida. Lo que esto significa es que todo lo que diga un padre o un pariente mayor o una persona mayor, cualquier cosa que diga una persona de prestigio o una persona importante para un niño es aceptada como cierta. Es aceptada como una representación válida de la realidad. Si una madre dice eres un niño malo, o si un papá dice eres flojo, si alguien dice no eres dependiente, o si alguien dice que somos estúpidos o tontos o feos, el niño no tiene capacidad alguna para discriminar entre lo válido y lo no válido. Ese niño acepta eso como una verdadera representación de la realidad. Va más allá de la mente consciente, va directamente al subconsciente y ahí se queda. Muchos de nosotros como adultos aún estamos viviendo en base a la información negativa que recibimos cuando éramos niños. Y después como adultos, ¿qué decimos? Pues decimos así es como soy, o siempre he sido así, o algunas personas dirán, pues es de familia, tu padre era así, los hijos son así, tu madre era así, etc. ¿De dónde viene? Nada de estas cosas es de familia. Por ejemplo, cuando estaba creciendo, mis padres habían sufrido la depresión y la depresión les produjo un impacto enorme. Y cuando hablábamos de comprar algo, lo recuerdo muy bien, mis padres se ponían muy tensos y decían, no podemos pagarlo, no podemos pagarlo, no podemos pagarlo, no podemos pagarlo. Tenían una mentalidad de carencia, esta mentalidad de no podemos pagarlo toda su vida. Y luego yo crecí y aunque nunca he experimentado la depresión, y la mayoría de ustedes, 10, 20, 30, 40 años después, aún estamos diciendo, no puedo pagarlo, no puedo pagarlo, no puedo pagarlo. Aún tomamos como base esas frases críticas, esas frases emocionales que usaban nuestros padres. Tal vez sus padres les decían como mi padre me decía a mí una y otra vez, nunca acabas lo que empiezas, nunca acabas lo que empiezas. Nunca acabas lo que empiezas. Eres un flojo, nunca acabas lo que empiezas. Y cuando fui adulto tuve muchos problemas para acabar lo que empezaba. Al acercarme al final de la tarea, comenzaba a sentirme ansioso y buscaba cualquier excusa por posponerla o retrasarla. El segundo factor que nos predispone a emociones negativas es la falta de amor. Sabemos que las personalidades de los niños se desarrollan al grado en que reciben una alta calidad y una alta cantidad de amor de sus padres. Existe una relación de 1 a 1 entre la cantidad de amor, la calidad de amor y una personalidad sana. Ese amor negado o la privación de amor es la causa clave de la infelicidad, la negatividad y la enfermedad mental en los adultos. Para que un niño se sienta realmente amado, el niño debe tener padres con buenos conceptos, y la mayoría de nosotros tuvimos padres que fueron víctimas de sus padres, que a su vez fueron víctimas de sus padres. Un escritor famoso dice que todo el mundo es víctima de una víctima. Todos son víctimas de víctimas. Nuestros padres quisieron criarnos de la mejor forma posible, pero ellos mismos fueron víctimas de víctimas. Y para que un niño se sienta realmente amado, deben existir 3 condiciones. La condición número 1 es: los padres deben amarse a sí mismos. Los padres deben amarse a sí mismos. Recuerden, nunca le podrán dar más amor a otros que el que sienten por sí mismos. Si no se aman a sí mismos, no pueden amar a sus hijos. Si tienen un poco de amor por sí mismos, deben difundirlo en sus hijos. Si tienen poco amor por sí mismos y es absorbido por sus esposos, entonces, a veces, aunque deseen amar a sus hijos, no tienen amor que darles. Sus padres querían amarlos y en muchos casos no tenían amor para darles, y eso es porque nunca lo recibieron cuando crecieron. El segundo requisito es: los padres deben amarse mutuamente. Para que un niño crezca sintiendo confianza en sí mismo, crezca sintiéndose amado, a salvo y seguro, debe crecer en un ambiente donde los padres se amen. No hay nada que le dé más temor a un niño que crecer en un hogar donde los padres peleen entre sí, donde los padres no se amen, donde haya dificultades, porque el niño siempre tiene una tendencia, primero que nada, ser una víctima, pues al niño se le grita y se le vocifera, y entonces cree que la razón por la que mamá y papá pelean es su culpa.
Ahora, una investigación interesante, como hay muchas familias de un solo padre, la investigación interesante muestra que cuando uno de los padres se va como resultado de una separación o un divorcio, los niños que quedan invariablemente están convencidos de que la razón por la que el otro padre se fue se debió a algo que él hizo. Y es importante que si un matrimonio o una relación va a terminar y uno se va a ir, que el padre que se quede les diga a los niños una y otra vez que la razón por la que la relación no funcionó no tuvo nada que ver con ellos. Solo tuvo que ver conmigo y con papá, conmigo y con mamá. No tiene nada que ver con el niño. El niño necesita oírlo muchas veces antes de que se sienta confiado y seguro. Y por supuesto siempre es mejor que un niño sea criado por un padre que lo ama que por dos padres que no se aman. Una tercera condición que debe cumplirse si no quiere que exista la falta de amor es que los padres deben amar al niño. Los padres deben amar al niño. Bueno, esto parece muy obvio y muy lógico. La verdad es que, y esto es lo más difícil para usted y para mí como adultos, que ni siquiera lo pensamos, que es posible que nuestros padres no nos quisieron. No porque no lo intentaran, querían amarnos y tenían la intención de hacerlo, desde luego, etcétera, etcétera, pero simplemente como tenían conflictos mutuos y problemas sin resolver con sus padres, y sufrieron la guerra y la depresión, tenían que hacer carrera y otras responsabilidades, nunca lo lograron totalmente. ¿Entienden? Esa fue la dificultad. Lo deseaban, pero nunca lo lograron. La única forma en que puede amarse a un niño es pasando una gran cantidad y calidad de tiempo con el niño. Tiempo en gran cantidad y calidad con el niño. 10 minutos al día no bastan. Los niños se consideran valiosos según el grado en que las personas más importantes en su vida pasen tiempo con ellos. Si las personas más importantes en su vida, sus padres, solo pasan poco tiempo con ellos, los niños concluyen que la razón para ello es que tienen muchos defectos, que hay algo esencialmente malo en ellos y que por eso sus padres no pasan más tiempo con ellos. Los niños no piensan con la razón, lo hacen en forma emocional. Solo piensan, mi padre está aquí, me ama, y si no pasa tiempo conmigo, él o ella no me aman. Y si cualquiera de esas tres condiciones existió o más cuando estaba creciendo, los padres no se amaban a sí mismos o no se amaban mutuamente, o tal vez no lo amaban porque nunca lo lograron, aunque querían, entonces usted debe haber crecido en conjunción con la crítica destructiva que se llama culpa. ¿Y qué es la culpa? Pues simplemente la culpa es un sentimiento de no valer mucho. ¿De dónde sacamos este sentimiento? Lo obtenemos cuando continuamente gente importante nos critica en nuestra vida y simultáneamente no nos dan el amor que necesitamos. Sentimos que no valemos mucho o que no valemos nada. Y un sentimiento de culpa nos lleva a un sentimiento de falta de mérito, falta de valor y culpa. Y esa culpa, ese sentimiento de falta de mérito, es el mayor problema del siglo XX, la principal fuente de enfermedad mental. Es la fuente principal de los problemas en las relaciones, la fuente principal de enfermedad psicosomática, la fuente principal de la mayoría de los problemas que afectan a nuestra sociedad. Es el profundo sentimiento de culpa y falta de mérito que se expresa o se esconde en los pensamientos o en la actitud: no valgo suficiente, no valgo suficiente. No valgo suficiente. Ya hablamos de la autoestima y de lo importante que es. La autoestima significa me quiero mucho, me quiero mucho, me quiero mucho, me quiero mucho. Las personas que han sido criadas con críticas destructivas durante su vida no solo no se agradan a sí mismas, no sienten que sean lo bastante buenas para nadie, y en muchos casos están llenos de odio por sí mismos. Se odian a sí mismos, se autocondenan o se detestan. Y verán que esto sale en sus conversaciones y sale en sus relaciones con otras personas. Las personas que no se quieren a sí mismas, aunque quieran tener buenas relaciones, simplemente no son capaces de ello. Las personas que piensan que no son buenas para nada siempre lo hacen aflorar, siempre será un problema. Ahora, ¿cuál es la razón principal de la culpa? ¿De dónde viene la culpa? La culpa viene de tres fuentes negativas: padres negativos, influencias negativas o religión negativa. Una de las tres. Cualquiera de estas tres usa la culpa. De la culpa se valen y aprovechan, en especial los padres y las organizaciones religiosas, por dos razones. Una es el castigo. La culpa se usa para castigarnos.
Cuando estamos creciendo, el castigar es la forma más fácil de hacer que uno se sienta mal. Nuestros padres nos hacen sentir mal castigándonos físicamente o sermoneándonos o regañándonos. Y el castigo es una forma muy eficaz de irnos conformando o de conseguir que hagamos lo que los demás quieren. La segunda razón por la que se usa la culpa cuando se practica en forma consciente, y algunas organizaciones la practican así, es para tener más control emocional en especial, porque se puede controlar a una persona emocionalmente con culpa y manipular su comportamiento. Hay muchas organizaciones que usan la culpa como una herramienta de control y manipulación. Si puede controlar a las personas con suficiente fuerza y en forma emocional, puede conseguir su dinero, puede conseguir su tiempo, puede conseguir su compromiso, demandar sus recursos, etc. Muchas organizaciones usan la culpa para aplicar un castigo. Muchas organizaciones de caridad que se anuncian por televisión, en especial las de causas benéficas que involucran a niños o a personas incapacitadas, usan un sentimiento de culpa. A usted le va tan bien que debe sentirse culpable por estas personas que sufren. O envíenos algo de dinero y eso se encargará de su culpa por un momento hasta que lo incluyamos en nuestra lista de correo, etcétera. Y la culpa es un estándar. ¿Por qué se usa tan comúnmente? Pues primero que nada porque casi todos nosotros la tenemos en mayor o menor grado. Y número dos, es fácil. La culpa es fácil. ¿Por qué nuestros padres la usan con nosotros? ¿Por qué nuestras madres la usan con nosotros? Nuestras madres pueden controlarnos con la culpa en un cuarto repleto. Nuestra madre puede controlarnos a miles de kilómetros por teléfono. Los padres usan la culpa en sus hijos porque sus padres usaban la culpa en ellos y así sucesivamente. Es lo más fácil. No existe un esfuerzo físico. Puede hacerse con una mirada o de reojo o una palabra. Ya sabe que las personas siempre buscan lo más fácil. Esté alerta. Ustedes han sido criados en un ambiente donde se les ha hecho sentir culpa y casi todos lo vivimos. Debemos entender que la culpa es como una letrina o bacterias emocionales negativas que se colocan en la raíz de su psique o su subconsciente y activan todas las demás emociones negativas: furia, odio, envidia, resentimiento, frustración y duda, temor, etcétera. Las crea y las activa a todas. Y la forma para, en realidad, deshacerse del centro es exorcizarlo, extirparlo. Y es lo que vamos a hacer el resto de esta sesión. Primero, ¿cómo podemos saber si nos criaron con sentimientos de culpa? Bien, a esto le llamamos la manifestación adulta de la culpa. Manifestación adulta de la culpa. Puede saber, probándose a sí mismo, ¿cuánto de esto tiene? Número 1, la manifestación adulta de la culpa es que tiene sentimientos de inferioridad, sentimientos de inadaptabilidad y de no merecer las cosas. No siente que merezca que le pasen cosas buenas. Si una persona ha sido criada con crítica destructiva y se le hace sentir culpa, entonces cuando logra éxito, aún con un tremendo esfuerzo, tiene una tendencia terrible de sentir que no se lo merece. A esto se le llama, por cierto, temor al éxito. El temor al éxito es solo otra forma de decir que la persona que ha estado condicionada a pensar de sí misma como poco valiosa o no lo bastante buena, se siente muy incómoda cuando experimenta el éxito. Se siente muy tensa y a disgusto. Realmente, si sienten demasiada tensión, comienzan a aspirar cocaína, a beber demasiado alcohol, se enredarán en comportamientos autodestructivos, tendrán una sensación tremenda de ansiedad, como si alguien fuera a descubrir algo de ellos. Hay un libro en la librería que dice: si me está yendo tan bien, ¿por qué me siento como un impostor? Tienen el llamado síndrome del impostor. ¿Alguna vez ha tenido éxito en algo y la gente ha ido a usted a decirle: vaya, hiciste un excelente trabajo, o eso es maravilloso, aunque haya sido muy duro para usted, y sintió que los demás iban a descubrir, siente como que, es decir, que iban a descubrir que realmente no es bueno, que solo fue un fraude, solo un accidente, y por supuesto es lo que dice: fue coincidencia, fue un accidente, la verdad no sé ni cómo lo hice. Hacen todo lo posible por huir de ese sentimiento de inferioridad y de no merecer las cosas. Estén muy alertas. La segunda manifestación adulta de la culpa es la autocrítica destructiva. Hay una línea de un gran poeta que dice: aquellos a quienes se les hace mal, hacen mal a su vez. Los niños a muy temprana edad, a veces a la edad de 2 o 3 años, comienzan a menospreciarse, se desgarran, hasta se golpean y se castigan físicamente si se les critica demasiado.
Siempre dicen el equivalente de no valgo suficiente o no soy muy bueno, y se castigan a sí mismos. Y la crítica destructiva es un síntoma real de un sentimiento escondido de culpa e insuficiencia. El número 3 es que, fácilmente manipuladas por la culpa, las personas pueden jalar sus cordones de culpa en forma muy simple. Realmente vemos que existen dos tipos de personas en el mundo: los lanzadores de culpa y los receptores de culpa. Invariablemente, estas personas se atraen mutuamente. Y por supuesto, el lanzador de culpa es la persona que se identifica con el padre que lanzó la culpa, y el receptor es la persona que se identifica con el que atrapó la culpa. Pero los lanzadores y los receptores de culpa se unen, se equilibran perfectamente, se establecen y forman una nueva generación de lanzadores y receptores de culpa. Podemos decir que usted es fácilmente manipulado por la culpa porque ha estado muy bien condicionado. Su jefe puede tirar de su cordón de culpa, una persona en un autobús puede tirar de su cordón de culpa, una sobrecargo puede tirar de su cordón de culpa. Esté muy alerta a esto. La cuarta manifestación de culpa es que usted la usa. Usa la culpa y culpa a otro generosamente. ¿Por qué? Pues si ha funcionado en usted, la hará funcionar en ellos. Le parecerá que es un intercambio, un trato muy justo. Usa la culpa y la culpabilidad y se convierte en la base de sus relaciones con los demás. Cuando algo sale mal, les echa la culpa a ellos. Algo sale mal, culpa a alguien más. En cuanto hay un problema, busca a quién culpar. Un experimento muy interesante con la cámara escondida hace algunos años fue que hicieron una plancha de hielo y la pusieron en la acera sin que nadie los viera. No hacía mucho frío, pero lo hicieron y observaron cómo reaccionaban las personas cuando pasaban por ahí, cuando caminaban por ahí, llegaban a esa plancha de hielo, se desequilibraban y se resbalaban, y lo primero que hacían era observar a la persona más cercana a ellos, enojados, verdaderamente furiosos. En otras palabras, buscaban a quién culpar. Y si no había nadie cerca de donde habían caído, se levantaban otra vez, miraban a su alrededor, no había nadie, y entonces pateaban el piso, pateaban con fuerza y se iban. Nuestra tendencia natural cuando algo sale mal es buscar a alguien o algo a quien culpar, en especial si nos criaron con una culpa continua. Y la quinta manifestación es lo que llamamos lenguaje víctima. Ahora recuerden que hablamos sobre la ley de concentración. Dice: lo que siembras cosecharás. También dice: si usas lenguaje de víctima, mantienes viva la culpa, la refuerzas, la edificas, la cultivas, la utilizas. El lenguaje víctima es lenguaje como no puedo, no puedo, no puedo. Cuando dice no puedo, no puedo, no puedo, envía un mensaje a su mente subconsciente, y la mente subconsciente comprende que está inhabilitado, que no tiene control, que es una víctima. Y cuando desea poder hacer algo, su mente subconsciente retroalimenta su mensaje y dice: no puedes, no puedes. Y lo segundo que dice es tengo que, y otra vez no tengo control, no estoy a cargo. Pero existe otra expresión del lenguaje víctima que debemos evitar, y es esta: trataré. Trataré, sea lo que sea, trataré. ¿Qué significan las palabras trataré? Pues déjenme decirles qué significan. Significan voy a fracasar y lo digo anticipadamente para que no me vengan con represalias. En otras palabras, dice trataré de llegar a tiempo, pero lo que está diciendo es tal vez llegue tarde y no pueden reclamarme porque dije que trataría. Cuando una persona dice trataré, está disculpando su fracaso por anticipado. Si fuera al doctor y el doctor lo examinara, lo auscultara y le dijera, pues está en pésimas condiciones, tendremos que intervenir, debemos llevarlo al hospital ahora mismo, me sorprende que haya llegado aquí, usted dirá, bueno doctor, espero que haga un buen trabajo. Y él dice, trataré. Si él dice eso, usted seguramente buscará otro médico. O si va a un abogado, lo culpan de algo y va a un abogado y le presenta su caso y dice, oiga, va a defenderme, y él dice, trataré. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, escuche, he estudiado el caso y por lo que veo no hay mucha esperanza, pero lo tomaré de todos modos. Trataré son los que tratan de conseguir que les pague por anticipado. Otro juego de palabras que no debe usar. Por cierto, con respecto a trataré, lo que debe decir es lo haré o no lo haré. No trataré. Si alguna vez en nuestro negocio, tenemos un negocio muy activo, si llamamos a alguien y le pedimos alguna cosa o algún trabajo y dice trataré de conseguirlo para el viernes o trataré de terminarlo a tiempo, al instante sabemos que lo que quiere decir es que quiere sentirse libre, no comprometerse. Así que nunca dejamos que nadie se vaya con un trataré, debe ser hecho o no, y queremos obtener una seguridad. Si hace falta, nosotros lo hacemos. Cuando dicen trataré, lo que están haciendo es que se están lavando las manos. Esté alerta, la otra palabra es desearía. Dicen que un deseo es una esperanza o una meta sin energía detrás. Desearía. ¿Qué significa un deseo? Desearía significa
que me gustaría tener algo, pero sé que nunca lo podré tener. Cuando dice desearía bajar de peso, ¿qué significa? Las palabras no dichas son, pero sé que no puedo. ¿Por qué no? Por las excusas que tiene y el metabolismo que tiene y los problemas, etcétera. Siempre hay razones por qué debe salir, etcétera. Desearía dejar de fumar, desearía estar en forma. Desearía. Cuando usa la palabra desearía, le muestra al subconsciente que esto es algo que no cree que le sea posible lograr o adquirir. Entonces el subconsciente descarta completamente esto como meta y no le da energía, ni motivación, ni impulso, ni deseo de lograrlo. Así que esté muy alerta al lenguaje víctima. Esté alerta a la expresión sí, pero. O lo haría, sí, pero. Alguien le dice, haga esto, y usted dice, sí, pero. La palabra pero, por cierto, es el gran borrador. Si una persona le dice, podría incrementar sus ingresos o incrementar su rendimiento, ser una persona mejor o más feliz o bajar de peso o lo que sea, no importa. Y usted dice, sí, pero. Lo que está diciendo es que está borrando toda la aseveración que ha dicho antes. Manda un mensaje a su subconsciente que dice, no hay posibilidad. Y no hace esfuerzo, no otorga energía, no ejerce capacidad alguna hacia el logro de esa meta. Y las personas que han sido criadas con culpa tienen 5 cualidades o 5 manifestaciones de adultos. Una es que se sienten inferiores, se sienten inadecuadas, sienten que no merecen que les pasen cosas buenas. Estén muy alertas a eso. El número 2... se autocompadecen continuamente, usan la autocrítica destructiva. El número 3, usan la culpa y la culpabilidad en ellos y en otros. El número 4, son manipuladas por la culpa. Y número 5, usan lenguaje víctima. Así que, ¿cómo nos deshacemos de la culpa? ¿No es sorprendente cómo se aclara esto? Este pizarrón, todo se borra. Tengo una varita mágica cuando me voy a sentar al escritorio. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de la culpa? Para deshacerse de la culpa... este es el proceso. Tiene algunos pasos importantes. Número 1, el primero de la lista, elimine la autocrítica. Elimine la crítica autodestructiva. En otras palabras, nunca diga nada destructivamente crítico de usted mismo. No lo diga. Esta es la regla básica. El subconsciente acepta lo que diga usted como cierto, como un mandato. Así que no diga nada de sí mismo que no desee sinceramente que sea cierto. No diga, estoy cansado, estoy gordo. No diga, no puedo o debo. No diga nada a menos que quiera que sea cierto. Las palabras que van después de la palabra yo son las palabras que su subconsciente registra como mandatos, excepto cuando dice yo desearía o lo intentaré. Así que elimine la crítica destructiva. Siempre hable en términos positivos sobre usted. Me gusta mi persona, puedo hacerlo, lo haré, escogí hacerlo, pero nunca diga no, no puedo. Número 2 es... no dejarse manejar por la culpa. Rehúse ser manejado por la culpa. Porque cada vez que le permita a alguien que lo manipule por la culpa, ¿sabe qué pasa? Refuerza y hace más poderoso el efecto de la influencia de la culpa en su vida. Cuando yo crecí, debo decir que yo crecí en una familia que estaba muy influenciada por la religión negativa. Realmente mi madre, Dios la bendiga, tenía un cinturón negro en el pecado e hizo un trabajo verdaderamente soberbio en ello. Y yo tardé en sobreponerme. Cuando me casé con Bárbara, ella también venía del mismo tipo de familia y recapacitamos. Hay una hermosa respuesta cuando uno de los dos caía de nuevo en los viejos patrones. Decía, no tratas de hacerme sentir culpable, ¿o sí? No tratas de hacerme sentir culpable, ¿o sí? Solo diga, no tratas de hacerme sentir culpable, ¿o sí? Y no deje que las personas lo manipulen usando la culpa. El número 3, no use la culpa o la culpabilidad y anuncie que no va a usarla. No la use en otras personas y permita que sus hijos o su cónyuge digan lo mismo. No tratas de hacerme sentir culpable, ¿o sí? Repítalo una y otra vez. Y si la otra persona le dice, eso es lo que trato, contéstele, no va a funcionar. Y no funcionará. Es que la culpa solo funciona mientras usted no sepa que está siendo usada en usted. El número 4 es lo que llamamos la ley del perdón.
Es la más importante de todas. Realmente es el centro, es el meollo de toda esta sesión. La ley del perdón simplemente dice que usted está sano mentalmente hasta el grado en que pueda perdonar libremente y olvidar las ofensas. Que su habilidad para perdonar a los demás es la clave que determina su felicidad y su éxito en la vida. Su habilidad para perdonar a los demás es la única forma de eliminar la culpa. Su disponibilidad para perdonar a los demás y olvidar ofensas es el determinante más importante de si usted está o no totalmente integrado y es un adulto que funciona como ser humano. Porque la tendencia de culpar y de guardar rencores es una tendencia patológica infantil que la poseen todas las personas que están enfermas mentalmente. La habilidad para olvidar, para perdonar libremente, es la marca del ser humano realmente iluminado. Ahora, acepte eso como real. Hay 4 personas a las que debe perdonar. Número 1, perdone a sus padres. Perdone a sus padres por todo lo que le hayan hecho para herirlo. La mayoría de nuestras investigaciones muestran que casi todos nuestros problemas como adultos se remontan a no estar dispuestos o no poder perdonar a nuestros padres por algo que hicieron que nos hirió. Perdónelos un 100%, escríbales, llámeles por teléfono, dígales, o cuando menos perdónelos en su corazón, pero perdone a sus padres. Número 2, perdone a los otros. Perdone a todos los demás. Perdone a todos los que lo hayan herido de algún modo, por cualquier cosa, y déjelo así. Ahora, hay muchos que dicen no puedo perdonar a esa persona por lo terrible que me hizo. Pero recuerde esto, el perdón es perfectamente egoísta. El perdón no tiene nada que ver con la otra persona, solo tiene que ver con su paz mental y con su propia integridad mental. Número 3, perdónese a sí mismo. Perdónese por todas las cosas débiles, tontas, insensatas y estúpidas que haya hecho, porque todas las personas han hecho cosas tontas, insensatas, estúpidas y ridículas, pero perdónese en un 100%. Y finalmente, la última parte de esto, si ha hecho algo que hirió a alguna persona, vaya a disculparse. Es sorprendente el hecho de vidas que se arruinan año tras año por personas que no tienen la fortaleza intestinal, las agallas y el valor para decir lo lamento. Una de las cosas más importantes es desarrollar carácter hasta el grado en el cual hacemos las cosas que son muy difíciles para nosotros, hasta el grado en el cual hacemos las cosas que sabemos que están bien, aunque sean difíciles, en especial cuando son difíciles emocionalmente. Y la clave para deshacerse de la culpa, la clave para ser una persona total y completamente positiva, es perdonar a los demás. Perdone a las personas con quienes ha sostenido una relación. Perdone a sus jefes anteriores. Perdone a los amigos que lo han herido. Perdone las inversiones que estuvieron equivocadas. Perdone a los jefes que lo despidieron. Perdone a sus padres. Perdone a todo el mundo. Desarrolle una actitud hacia la vida con la que rehúsa guardarle rencor a los demás. Solo repita una y otra vez: los perdono a él o a ella por todo. Los perdono por todo. Los perdono por todo. Y eso es todo. La clave para librarse de las emociones negativas es rehusarse totalmente a continuar con cualquier situación negativa. No olvide que es un acto muy egoísta y será tan egoísta como usted quiera. El acto del perdón lo libera y libera a la otra persona y le garantiza que se moverá rápidamente hacia el cumplimiento de su potencial. Para tener éxito, una mujer debe ser mejor en su trabajo que un hombre. Golda Meir. Una de las grandes metas en la vida es lograr la paz mental, y la razón por la que muy pocas personas tienen paz mental es porque no la ven como una meta bastante importante, y si lo hacen no se toman el tiempo para entender lo que se interpone entre ellos y su paz mental. Ya hablamos de uno de los principales obstáculos o principales pares de obstáculos, que son los patrones de hábitos negativos, el temor al fracaso, el temor al rechazo. Estos nos roban una enorme cantidad de paz mental, y también hablamos de sentimientos de culpa, sentimientos de inadaptabilidad, de falta de mérito, de no merecer, etc. También ellos nos roban paz mental. Pero en esta sesión quiero hablar de la última, por así llamarlo, clave a esta discusión de emociones negativas, y es a lo que llamamos imaginación negativa. Las palabras imaginación negativa vienen de un extenso cuerpo de literatura que fue escrito a principios de siglo. Encontraron que la imaginación negativa es algo que creamos en nosotros mismos y que al mismo tiempo nos causa una enorme cantidad de estrés y desesperación. La imaginación negativa crea temor.
Y una de las mejores definiciones del temor que he visto últimamente se llama experiencias de fantasía que parecen reales. Experiencias de fantasía que parecen reales. En otras palabras, son experiencias que creamos en nuestra mente y en nuestra imaginación y vivimos con ellas. Y entre más vivimos con ellas, más reales se vuelven. Tengo 3 hijos y si los dejo ver una película de miedo, aunque insistan en verla, comienzan a pensar que hay criaturas monstruosas bajo su cama, en sus alcobas, etc. Son las experiencias de fantasía que se vuelven reales. Y una vez, con el pequeño Michael, no pudimos lograr que durmiera en su alcoba porque estaba convencido de que había monstruos ahí. ¿A qué llamo imaginación negativa? Lo traduzco como preocupación. La preocupación es una forma sostenida de temor causada por la indecisión. La preocupación es una forma sostenida de temor causada por la indecisión. ¿Eso qué significa? Significa que cuando tomamos decisiones, nos deshacemos de la preocupación. Hace algunos años se hizo un estudio donde muchas personas fueron estudiadas y se les preguntó de qué se preocupaban en ese momento. Por las respuestas vieron que esto es de lo que las personas se preocupan. Un 40% de las preocupaciones que las personas tenían era por cosas que nunca pasaron. Se dieron cuenta de que las cosas por las que estaban preocupadas nunca pasarían. Iban a llegar tarde, o iban a perder sus trabajos, o no iban a funcionar bien en una relación. La siguiente cifra, 30%, eran cosas que habían ocurrido en el pasado, que ya habían pasado y no podía hacerse nada al respecto. 12% de las preocupaciones eran por la salud. En la mayoría de los casos, preocupaciones innecesarias. Pensaban que tenían un dolor, una enfermedad, un sufrimiento o algo más que no resultó ser verdad. El 10% de las cosas que les preocupaban eran triviales. Les preocupaba tener morralla para el parquímetro o si alguien les telefonearía o no. Preocupaciones realmente irrelevantes. Solo un 8% de las preocupaciones eran por algo sustancial. Y de ese 8%, la mitad o el 4%... estaban totalmente fuera del control de la persona. Estaban preocupados por saber si la China Roja invadiría Vietnam del Norte y cosas similares. De todos modos, la persona no podía hacer nada. Básicamente, la investigación muestra que casi un 96% de todo lo que nos preocupa o más es irrelevante. Nunca pasó, no vale la pena preocuparse por ello. ¿De dónde viene la preocupación? Pues viene de una mentalidad de preocupación. Si fue criado en una familia donde su madre o su padre eran preocupones, usted tal vez también sea otro preocupón. Es una respuesta condicionada. Los veía preocuparse y quiere ser como ellos porque eran las personas más importantes en su mundo, así que se preocupa también. Y conozco a niños de 4 o 5 años que son muy preocupones. Y ellos y sus padres se sientan juntos y se preocupan aunque no hay nada por qué hacerlo. Pero son las experiencias de fantasía que se vuelven reales. Nuestra labor es eliminar la preocupación y voy a darle 2 o 3 ideas simples que puede usar. Número 1, que es una de las más populares de todas, simplemente es esto: viva un día a la vez. Viva un día a la vez. No se preocupe por lo que pueda pasar mañana. No se preocupe por lo que pueda pasar dentro de un año o dentro de 6 meses. Solo haga lo mejor que pueda ahora. Hay una hermosa frase de Teddy Roosevelt. Dijo algo que significaba esto: haz lo que puedas, donde estés, con lo que tienes, y no te preocupes por el resto. Haz lo que puedas, donde estés, con lo que tienes, y no te preocupes por el resto. La clave número 2 para tratar con las preocupaciones, y yo tengo un enorme número de retos que enfrento en mi vida empresarial, y es llegar a los hechos. Esto es muy importante, llegar a los hechos. No los hechos aparentes, no los hechos rápidos, no los hechos que parecen obvios, sino entender los hechos reales. Tomar el tiempo para examinar una situación y descubrir cuál es la verdad real de la misma. He descubierto que la mayoría de las situaciones de preocupación se evaporan si hay suficientes hechos. Si oye que alguien ha hecho algo o no, si oye sobre un cambio en su negocio, en su vida personal o un cambio en una de sus relaciones, averigüe, llame a esa persona, descubra de la fuente correcta la respuesta y a menudo descubrirá que los hechos eliminan la preocupación. La mayoría de las personas que se preocupan son las que prefieren preocuparse que tomar el tiempo para preguntar y averiguar qué es lo que ocurre exactamente.
Pregunte, investigue, lea, haga su tarea, consiga los hechos. Uno de los requisitos más importantes, por cierto, para su éxito en los negocios o en alguna otra cosa, en cualquier otro campo, es consiga los hechos que necesita para que sus respuestas sean exactas y actualizadas. El tercer método se llama el destructor de preocupaciones. Destructor de preocupaciones es una expresión que inventó uno de nuestros graduados. Dijo que esta expresión literalmente salvó su negocio y salvó su salud mental. Es una de las técnicas más simples, se lo juro, es dinamita. Consiste en 4 pasos. Bien, paso número 1. Si tiene usted algo en mente, defínalo claramente por escrito. Defínalo claramente por escrito. Siéntese, tome tiempo para escribirlo y dígase de qué estoy preocupado exactamente. Siéntese y escríbalo. Estoy preocupado por esto y describa la situación exactamente como la ve. En medicina dicen que un diagnóstico exacto equivale a un 50% de la cura. El diagnóstico exacto, definirlo claramente por escrito, es un 50% de la cura. Y un punto importante aquí es que a veces cuando parece tener un problema abrumador, tiene más de un problema, tiene una situación llamada enjambre. Tenemos 1, 2, 3, 4 problemas juntos. Si los define claramente por escrito, puede escribirlos 1, 2, 3, 4. Hay varios pequeños problemas juntos que le preocupan. A veces, si elimina usted una de esas dificultades, el resto se evapora. A veces un problema de un grupo de problemas es la clave y lo demás es irrelevante. Esté alerta a eso y defínalo por escrito. El número 2 es, una vez que lo defina claramente, esta es la clave, determine el peor desenlace posible. Determine el peor desenlace posible. En otras palabras, pregúntese, ¿cuál es la peor cosa que podría pasar como resultado de esa situación? Piénselo bien, si pasara lo peor que podría ser, determine el peor desenlace posible. Una cosa interesante pasa aquí. Descubrimos que en la preocupación no estamos preocupados ni estresados por un evento. El evento no nos preocupa. Lo que nos preocupa es la anticipación de ese evento y la resistencia que ponemos psicológicamente deseando, esperando, orando que no llegue ese evento. Si determinamos cuál puede ser el peor desenlace posible y dice que lo peor que podría pasar es esto, y lo concretamos y lo ponemos por escrito, descubrimos algo notable. Su preocupación desaparece. Parece evaporarse en cuanto definimos el peor desenlace posible. Y es que el estrés viene de no querer enfrentar lo que podría pasar. Hablaremos más tarde de esto, pero es el fenómeno psicológico de la negación. Lo negamos, no queremos enfrentarlo. Si tiene una inversión y la inversión cada día está peor, debe decirse a sí mismo, ¿qué es lo peor que podría pasar con esta inversión? Y lo peor es que puede perderlo todo. Una vez que diga, lo perderé todo, de pronto ya no está preocupado por eso, porque sabe qué es lo que puede pasar. El tercer paso, permítanme un segundo, con respecto a una relación. A veces estamos en una relación muy infeliz y decimos, ¿qué es lo peor que podría pasar aquí? Lo peor que podría pasar es que pierda la relación. La relación desaparece. Debe preguntarse a sí mismo, ¿me matará eso? ¿Moriré al perder la inversión? ¿Moriré al perder el trabajo? ¿Me matará el perder la relación? La respuesta, por supuesto, es no. Uno se recupera de casi cualquier cosa. Y número 3, por cierto, hay muchas personas que tienen y presentan los signos de cáncer, pero no van con el doctor porque no quieren saber. El estrés de no saber, de hecho, exaspera el curso de la enfermedad y finalmente, cuando tienen que ir al doctor, ha llegado tan lejos que el doctor no puede salvarlos. Pero el estrés de no enfrentar la posibilidad los mantiene alejados de un doctor en el momento en que éste podría ayudarlos. Número 3, prepárese a aceptar lo peor en caso de que ocurra. Aceptar lo peor en caso de que ocurra. No es ser pasivo, no es ser fatalista. Solo diga, si nada puede hacerse, y esto debe pasar, debo aceptarlo. Tengo un dicho que uso mucho y es, lo que no puede curarse, debe soportarse. Lo que no puede curarse, debe soportarse. Pues bien, si esto llega a pasar, lo acepto y aprendo a vivir con eso. No voy a dejar que me despedace, no voy a dejar que me mate. Número 4 es, comience inmediatamente a mejorar lo peor. Comience a mejorar inmediatamente lo peor. ¿Qué significa? Significa que ahora acepta que puede pasar
y ha decidido que vivirá con ello en caso de que ocurra. Y ahora hará todo lo posible para trabajar y para asegurarse de que no ocurra. Por cierto, en los negocios se llama el análisis minimax de lamentos. Es minimizar el máximo lamento. En otras palabras, es decir, ¿qué es lo peor que puede pasar y cómo puedo minimizar el máximo lamento? La técnica Minimax es una técnica tremenda porque aclara su mente considerablemente y una de las mejores formas de usarla es muy eficiente. Tome un pedazo de papel, trace una línea en el centro y en el margen superior y luego en la parte izquierda escriba en este lado una definición. Una definición clara de lo que lo está molestando. En este lado escribe PDP, peor desenlace posible, y después escribe 1, estoy preocupado por esto, y lo escribe, y acá lo peor que puede pasar es esto. 2, estoy preocupado por esto, lo peor que puede pasar es esto, y así. Usted verá que cada vez que haga esto, el problema se evapora, y la mayoría, por supuesto no toda, la mayoría del estrés o la desesperación desaparece, su mente se aclara, y con una mente clara puede enfrentarlo en forma efectiva. Ahora, el punto final con respecto a toda esta idea de preocupación e imaginación negativa es ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto de la preocupación? ¿Cuál cree que sea? Pues simplemente esto, es actuar con un propósito. El único antídoto de la preocupación es actuar con propósito. Todo lo que lo lleve al extremo donde pueda actuar con un propósito, donde se pueda mover con firmeza. Como Shakespeare dice, si usas los brazos contra el mar de problemas, al hacerlo acabas con ellos. Cualquier cosa que lo lleve a actuar firmemente y con un propósito, eliminará la preocupación. ¿Por qué? Por lo que llamamos la ley de sustitución. No puede estar pensando en un problema o en una situación y pensando y actuando a propósito para resolverla y preocupándose por ella al mismo tiempo. La preocupación casi siempre surge cuando se tiene demasiado tiempo en las manos. Es una forma de establecimiento negativo de metas. ¿Recuerda que hablamos de la ley de la concentración? Dice que lo que siembra, cosechará. Pues cuando tiene una situación que le preocupa, ¿qué se encuentra haciendo? Lo que se encuentra haciendo es pensando, hablando, cosechando, imaginando vívidamente exactamente lo que no quiere. La ley de la expectativa dice lo que se espera llegará a su vida. Aquello a lo que más temía ha llegado a mí, como dice en el libro de Job. La ley de la atracción dice que atraerá a su vida a las personas y las circunstancias que van de acuerdo con sus pensamientos dominantes. La razón por la que empleamos un módulo completo para hablar de preocupación es esta, es que hay algunas personas que no se preocupan por nada. Este método, por cierto, de determinar el peor desenlace posible, el destructor de preocupaciones, también es un método tremendo para toma de decisiones. Cuando está en una situación y debe tomar una decisión de una u otra forma, la primera pregunta que debe hacerse cuando lo haya analizado es ¿qué es lo peor que podría pasar? Recuerdo al gran Paul Getty, quien hace años fue uno de los hombres más ricos del mundo, dijo que este método de determinar el peor lado posible, lo usaba como un método de toma de decisiones en todos los negocios que emprendía. En todo lo que emprendía se preguntaba ¿qué es lo peor que puede pasar? Y se aseguraba de que lo peor no pasara. Así que tome la decisión ahora de que va a eliminar la preocupación, las experiencias fantásticas que parezcan reales, que va a aceptar el peor desenlace posible que pueda ocurrir y luego ocuparse y hacer todo lo humanamente posible para tomar una actitud constructiva, para eliminar la situación preocupante y desecharla. Esta es la clave para eliminar el final de lo peor de nuestras emociones negativas. Un hombre lleva consigo su éxito o su fracaso. No depende de condiciones externas. Ralph Waldo Trine. Todo lo que es o llegará a ser es resultado de lo que está ocurriendo dentro de su mente. Este es el concepto más imponente que haya descubierto, que cualquier persona haya descubierto. Puede cambiar en forma dramática las realidades externas de su vida, cambiando las actitudes internas de su mente. Como dijo William James, ya hemos hablado de las diferentes leyes. La ley de la creencia, que sus creencias se convierten en sus realidades, que ve al mundo en términos de que lo que piensa es verdad al respecto. Las creencias crean el hecho real. Lo que una persona, un hombre o una mujer piense con su corazón, es lo que serán.
También sabemos que la ley de la correspondencia dice que su mundo exterior siempre corresponderá con su mundo interno. Eso significa que hay algo en su mundo interno que corresponde con todo en su mundo externo. El gran Emmett Fox dijo esto cuando habló sobre el equivalente mental. Dijo que todo en su vida externa tiene un equivalente mental en su vida interna. Cualquier cosa que quiera ver diferente en su vida externa, primero debe proporcionar el equivalente mental en forma interna. La ley de la atracción dice: cualquier cosa que se guarde en la mente en forma continua se atrae, ya que sus pensamientos dominantes establecen un campo de fuerza, de energía que lleva hacia su vida a las personas y circunstancias que necesita. Mencioné esto por este motivo. Muchas personas dirán: ¿cómo conseguiré un mejor trabajo, una mejor relación? ¿Cómo encontraré la información que necesito o la educación, etcétera? No tiene que preocuparse por ello. Lo que debe hacer es tenerlo tan claro como el agua en su mente y lo desencadenará y entrará al flujo de estas leyes mentales universales y todo lo que necesite será llevado a usted exactamente conforme lo vaya necesitando y en la forma exacta en que lo necesite. Vamos a hablar en esta sesión, ya hablamos del concepto de sí mismo antes, dijimos que el concepto de sí mismo es el grupo de creencias dentro de usted que determina todo lo que le pasa. Su concepto de sí mismo es la suma, el resultado total de toda la información que siempre ha tomado sobre sí mismo y su mundo y aceptada como cierta. Se convierte en parte de su concepto de sí mismo. Su concepto propio es el mecanismo interno correspondiente que determina lo que le pasa. ¿Qué significa? Significa que el cambio comienza con un cambio en su concepto de sí mismo. Todo cambio comienza cuando usted toma nueva información que cambia las creencias. Y las creencias son una de las cosas más difíciles de cambiar porque las defendemos en forma muy vigorosa. Debemos estar dispuestos a abandonar nuestras creencias autolimitantes. Debemos estar dispuestos a ver nuestras creencias en forma honesta. Ya hablamos del conocimiento de nosotros mismos. Debemos ver nuestras creencias y decir: ¿estas creencias realmente me sirven? ¿Es esto lo que quiero ser? ¿Es esto lo que quiero hacer? ¿Es esto lo mejor que puedo tener? Y comienza a cuestionar sus creencias y a cambiar el concepto de sí mismo, aceptando nueva información que desarrolla un nuevo concepto propio. Y esto nos lleva al concepto llamado la psicología de llegar a ser. La psicología de llegar a ser dice que cada uno de nosotros estamos en un estado de crecimiento continuo y de cambio. Sus conceptos de sí mismo y sus creencias cambian todo el tiempo. Por ejemplo, cuando era niño creía un cierto número de cosas del mundo adulto, cuando fue adolescente otro, cuando cumplió los 20 años otro, y al crecer y evolucionar cambiamos nuestras creencias y nuestros conceptos, cambiamos nuestra autoimagen, cambiamos la forma en que vemos el mundo, y estamos en el proceso de llegar a ser todo el tiempo que está ocurriendo. Es casi como esto, es como una hiedra. Evoluciona y cambia todo el tiempo, pero siempre en dirección hacia su meta dominante. Siempre en dirección de lo que está pensando más intensamente en ese momento. Por ejemplo, un alcohólico o drogadicto también evoluciona y también cambia, pero en dirección de su meta dominante, porque es en eso en lo que está pensando todo el tiempo. Si quiere evolucionar y crecer rápidamente, debe tener claras sus metas. Debe afinarlas, debe intensificarlas y debe cultivarlas todo el tiempo. A veces ve personas que tienen mucho éxito desde jóvenes. Verá que esas personas tienen una obsesión, una preocupación total en un área en particular o en cierto campo por mucho tiempo. Y otras personas, tal vez mucho mayores, nunca han tenido un sentimiento intenso ni nunca han cultivado algo que querían lograr. Existen dos obstáculos para esta psicología del llegar a ser. El número uno se llama homeostasis. La homeostasis es el deseo de consistencia. Es el deseo natural de la mente de permanecer constante con lo que ha ocurrido en el pasado. Es decir, queremos mantener un statu quo. Estas son las personas que dicen: así es como siempre lo hemos hecho, así es como lo hacemos aquí, etcétera, etcétera. Debe estar atento con la homeostasis porque lo que hace es lograr que su pensamiento sea rígido e inflexible. Y el número dos es la psicoesclerosis. La psicoesclerosis simplemente es el endurecimiento de la actitud. El endurecimiento de la actitud. Las personas con psicoesclerosis desarrollan las llamadas ideas fijas. Las ideas fijas llevan a la rigidez y a la renuencia al cambio. Ambas conducen a quedarse atorado en la zona de confort. Recuerden que la tendencia natural de todo el comportamiento humano
es que comienza a hacer cosas en una forma en particular y luego se queda atorado en la zona de confort. Puede quedarse atorado en la zona de confort en una relación, aunque no esté feliz, en un trabajo, aunque no esté satisfecho, en un nivel particular de ingreso, aunque no sea suficiente. Debe combatir la zona de confort porque esta zona muy pronto se convierte en rutina. Y dicen que una rutina se convierte en una tumba. La única diferencia entre una rutina y una tumba es la profundidad. Otra forma de decirlo es que la tumba simplemente es una rutina, o una rutina es simplemente una tumba, pero más aburrida. Así que estén muy alerta a eso, porque la mayor parte de las personas en nuestra sociedad tienden a evolucionar en forma natural para entrar a una zona de confort y para convertirse en defensores muy rígidos del statu quo. Con actitudes sumamente endurecidas, entran en la zona de confort, entran en la rutina, y aunque fuera bueno para ellos, no cambian. Esto nos lleva a los dos grandes poderes que controlan todo lo que nos pasa. Y el primer poder es el poder del amor. El poder del amor es el poder que modela su personalidad y modela su destino. El poder del amor simplemente dice que todo lo que hacemos es para conseguir amor o para compensar la falta de amor. Dijimos anteriormente que toda la personalidad del niño está formada por la calidad y la cantidad de amor que obtiene, y que todos los problemas de adultos son resultado de amor contenido por nuestros padres, tal vez contenido por personas cuando crecemos, y el otro poder es el poder de la sugestión. El poder de la sugestión funciona toda la vida. El poder de la sugestión es fuerte en extremo. Lo que hace es que comienza a funcionar en nosotros casi desde el momento en que nacemos y a veces antes del nacimiento. Y el poder de la sugestión nos moldea. Significa que cada pensamiento que se tiene, todo lo que se escucha, todo lo que se ve, se toca, se prueba, se huele, todo aquello que nos afecta en cualquier forma, tiene efectos sobre su personalidad. Lo resumimos así: todo cuenta. Todo cuenta, y en especial cuando se convierte en adulto. Recuerde que todo cuenta. El adulto promedio en América ve de 20 a 25 horas de televisión a la semana. El ciudadano adolescente promedio mira alrededor de 7 horas de televisión y el niño promedio de 3 a 4 horas de televisión diarias. ¿Sabía que el funcionario ejecutivo en jefe promedio de todas las corporaciones americanas mira menos de 5 horas a la semana? Permítame hacerle una pregunta muy simple. ¿Cree que exista una correlación entre el número de horas que una persona mira la televisión y el éxito que tenga en la vida? ¿Cree usted que las influencias sugestivas, libros, revistas, grabaciones, cursos, seminarios, personas, programas de televisión, etcétera, que usted ve o escucha o lee o frecuenta constantemente, cree que estas influencias sugestivas tengan algún efecto sobre su futuro? Lo plantearé de esta manera. Todo cuenta. Y debe hacerse esta pregunta. Aprendí esto hace años. Solo pregúntese usted qué es lo que quiero en la vida. Una vez que se haya hecho la pregunta de qué es lo que quiere en la vida, mire a su alrededor en su mundo y determine qué es lo correcto para usted y qué es lo incorrecto. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que lo impulse hacia lo que quiere es correcto. Y todo lo que lo impulse lejos de lo que quiere es incorrecto. Pero todo cuenta. Tengo un amigo que estaba a dieta constantemente y con frecuencia lo encontraba comiendo pastel de queso. A veces comía 2 pedazos de pastel de queso en el almuerzo y yo le decía, creí que estabas a dieta, yo creí que solo comías fruta fresca, verduras y comida natural. Respondía, claro, bueno, ¿y el pastel de queso? Y él decía, eso no lo cuento. Muchas personas se sientan a ver televisión 3 o 4 horas cada noche y quieren tener éxito, pero leen las tiras cómicas, las páginas deportivas, leen revistas no culturales o no leen nada, escuchan radio o no hacen nada con su tiempo ni su mente y dicen, quiero tener éxito, quiero tener más éxito. Y les digo, bueno, ¿y todo lo que hacen para perder el tiempo? Y contestan, eso no lo contamos. Desafortunadamente, la naturaleza lo cuenta todo. Y esto nos lleva a algunas leyes que quiero compartir con ustedes. La primera ley es la ley del hábito. Estas también son leyes mentales. La ley del hábito es muy similar a la ley de la inercia. La ley de la inercia dice que el cuerpo en descanso tiende a permanecer en descanso a menos de que sea influido por una fuerza externa, y también pone al cuerpo en movimiento y tiende a permanecer en movimiento a menos de que sea influido por una fuerza externa. La ley del hábito dice que en ausencia de una decisión específica de su parte para cambiar cierto aspecto de su vida, la tendencia natural es continuar en el mismo camino indefinidamente.
Un especialista de la administración del tiempo dice que entre más haga lo que está haciendo, más obtiene de lo que tiene. Así que tiene que ver lo que tiene y tiene que ver lo que está haciendo y decir, ¿es esto lo que quiero? Continuará en la misma dirección a menos de que tome una decisión muy concreta y específica de cambiar. También hay otra ley llamada la ley de la emoción. Y por cierto, antes de entrar en la ley de la emoción, déjenme decir esto, que casi un 95% de lo que hacemos es por costumbre. La única diferencia importante entre las personas de éxito y los fracasados es que las personas de éxito tienen hábitos de éxito y los fracasados hábitos de fracaso. Por ejemplo, ¿han oído el dicho de que al que madruga Dios lo ayuda? ¿Y tiene más salud, bienestar y sabiduría? Bueno, ¿por qué será? ¿Por qué será que las personas con éxito se levantan temprano? ¿Por qué quieren aprovechar el día? Y también por eso se acuestan más temprano por la noche. No desperdician las tardes, que es cuando están más cansados y menos productivos. Así que verá una y otra vez que los hombres y mujeres de éxito se acuestan temprano y se levantan temprano. Tienen hábitos de éxito. ¿Por qué algunos no se acuestan temprano y no se levantan temprano? Porque son muy flojos, no tienen disciplina, no tienen metas que deseen con suficiente fuerza, no tienen hábitos de éxito. El 95% de su éxito está determinado por el tipo de hábitos que desarrolle. Si tiene buenos hábitos, va a tener éxito a pesar de todo lo demás. La ley de la emoción dice esto. Dice que todas las decisiones que toma están basadas en la emoción. Antes decíamos una y otra vez, las personas son un 90% emocionales y un 10% lógicas. Uno de los grandes descubrimientos que he hecho durante mis investigaciones es que las personas son un 100% emocionales. Ni siquiera somos un 90% emocionales. Todas las decisiones que tomamos son decisiones emocionales. Si alguien dice es lo lógico por hacer, lo que significa es que hay una mayor emoción invertida en ello, aunque suene lógico. La ley de las emociones dice que todas las decisiones que tomamos son emocionales. Y dice esto, la emoción más fuerte domina a la emoción más débil. Una emoción más fuerte domina una emoción más débil. Así que la emoción que sea más fuerte será la emoción dominante y determinará lo que usted hará. Todas las acciones están determinadas por la emoción que predomina en ese momento. Cualquiera que sea la emoción más fuerte, si es temor, el temor dominará lo que haga. Si es deseo, el deseo determinará lo que haga. Las dos emociones principales que luchan en nuestro interior todo el tiempo son el temor contra el deseo. El campeonato del mundo continúa una y otra vez. Sus temores que lo detienen, sus deseos que lo impulsan. ¿Y cómo invierte esta ecuación para que sus deseos ganen? Muy simple. Usa la ley de la concentración y piensa en lo que quiere todo el tiempo. Cultiva lo que quiere todo el tiempo. Mantiene su mente fija en su deseo. Se preocupa totalmente por lo que quiere y, como ya dijimos, sus temores tienen la tendencia de menguar. Pero sea lo que sea en lo que piensa, si piensa en sus temores o si piensa en sus deseos, en cualquiera de los dos que piense, la ley de la emoción va a determinar sus acciones y sus acciones van a determinar sus resultados. Esto nos lleva a otra ley que se llama la ley de la expresión. Esta ley de la expresión es muy interesante. Esta ley de la expresión se remonta a hace muchos, muchos años. Y hay una cita de Aristóteles que dice, lo que está impreso es expresado. Lo que está impreso es expresado. Lo que está impreso es expresado. ¿Qué significa esto? Permítanme sentarme mientras limpian el pizarrón. Simplemente significa esto. Lo que está impreso en su psique, por cualquier razón, de cualquier fuente, lo que está mezclado con la emoción y puesto en su concepto propio, eventualmente será expresado como parte de su personalidad y parte de su realidad. Dice, en efecto, que usted ve el mundo a través de su concepto propio. Realmente usted ve su concepto del mundo. O sea que no cree lo que usted ve, sino que ve lo que usted cree. Lo que haya sido impreso en su mente como un hecho
o como una verdad, como una realidad, estará expresado entonces en su realidad o estará expresado en su mundo, porque eso es lo que verá. Si cree que cierto tipo de personas son buenas, entonces verá bondad en esas personas. Si piensa que los miembros de un partido político en particular son tontos, todos los miembros de ese partido político le parecerán tontos, aún los más sabios y los más inteligentes. Si cree que hay oportunidades en todas partes, verá oportunidades en todas partes. Si cree que tiene un control total de su propio destino, entonces verá indicaciones de ello. Si piensa que es popular, valiente, confiado, una persona convincente, entonces actuará de una manera de acuerdo con eso y todo eso lo verá a su alrededor. Hace poco estaba leyendo una historia muy interesante. Un joven que venía de familia pobre y que no tenía confianza en sí mismo fue convencido por una adivina de que era la reencarnación de Napoleón Bonaparte. Una historia maravillosa y cierta. Resulta que él comenzó a creer que era la reencarnación de Napoleón Bonaparte y fue a la biblioteca y estudió su vida, sabía todo sobre Napoleón y comenzó a caminar y a hablar y a actuar como Napoleón y a pensar como Napoleón. Comenzó a imaginar grandes planes que solo Napoleón imaginaría. Comenzó a actuar con valor y confianza frente a la incertidumbre, como Napoleón lo hubiera hecho, y con el tiempo él se convenció totalmente de que esta persona que era tímida e introvertida realmente era la reencarnación de Napoleón. Su carrera mejoró, lo promovieron, ganó más, cambió su forma de vestir, hablaba con más confianza, y cuando esta persona descubrió que la adivinadora lo había engañado, se había convertido en un hombre de negocios de mucho éxito. Muy interesante, ¿no? Lo que está impreso en su interior y se acepta, siempre se expresa. Y esto nos lleva a otra ley mental crítica. Y es esta. Es la llamada ley de reversibilidad. Cuando me enteré por primera vez de esta ley, yo estaba tan emocionado que quería esconderla, guardarla y no decírsela absolutamente a nadie. Esta es la primera vez en cualquier forma que entrego esta ley a otras personas. La ley de la reversibilidad simplemente dice, si logra un cierto nivel de éxito, un cierto nivel de salud, una cierta calidad en la relación, entonces esa calidad en la relación creará un estado subjetivo. Un estado subjetivo significa sentimiento, un estado emocional. En otras palabras, si gana un premio, se sentirá usted un ganador. Si se enamora, se sentirá como un amante. Si tiene éxito en los negocios, se sentirá todo un éxito. El objetivo crea. En otras palabras, la realidad objetiva o el hecho realmente crea el estado emocional o subjetivo. ¿Le parece lógico? En otras palabras, algo pasa, se siente genial, tiene esa sensación. Sin embargo, la ley de reversibilidad dice, si logra entender esto, este hecho por sí mismo puede cambiar su vida, pues cambió la mía. Es que si puede crear artificialmente el estado subjetivo o el sentimiento desencadenará la ley de atracción y correspondencia y la pondrá en movimiento y llevará a su vida a las personas, a las circunstancias y oportunidades necesarias para crear el objetivo que sea congruente con lo subjetivo. Y este es el método. Es tan simple que es sorprendente, es este. Cuando piense en algo que realmente desea, imagine que ya lo tiene. Imagine que ya lo tiene. La verdad suena como un juego de niños, pero es tan poderoso que inspira temor y todo lo que le sugiero que haga es que lo intente un momento. Solo imagine, cierre los ojos, piense en ello, continúe pensando y si es necesario póngase de pie, relájese, lo que quiera. Solo imagine que ya logró eso y sienta usted la sensación. Sienta la sensación. Como si ya fuera un éxito, como si fuera tiempo pasado y como si ya lo hubiera logrado. No tiene que preocuparse, ya percibió esa sensación. Y si tiene esa sensación una y otra vez, esta ley de reversibilidad creará este sentimiento y al cultivarlo cada vez más, la sensación realmente comenzará a cambiar las cosas en su interior y en su exterior y lo impulsará hacia su meta o la meta hacia usted y el objetivo se hará realidad en el momento y el lugar exactos. No tendrá que preocuparse del proceso entre los dos o de cuáles son los pasos a seguir. Todo lo que tiene que hacer es mantener esa sensación en forma muy intensa. Hablaremos de eso cuando pasemos a los métodos de programación mental. La siguiente ley es la ley de la práctica. La ley de la práctica
También se llama la ley de la repetición, y esta ley dice que haga lo que haga una y otra vez, a menudo se convierte en un nuevo hábito. ¿Quiere ser una persona entusiasta y positiva? ¿Quiere volverse rica y exitosa? ¿Qué es lo que quiere en la vida? Lo que desee en la vida, si lo practica una y otra vez, eventualmente se vuelve un nuevo hábito. Si lo practica pensando en ello, un nuevo hábito toma como unos 21 días en desarrollarse. Tarda 21 días en desarrollarse un nuevo hábito. Toma 21 días de repetirse una y otra vez. Ahora, lo que vamos a pedirle que haga como resultado de este curso y como resultado de lo que hablamos es, le vamos a pedir o sugerir que se someta a lo que llamamos la dieta de la AMP de 21 días. Eso significa que por 21 días vamos a pedirle que haga una cosa muy difícil, una de las cosas más difíciles que va a hacer en su vida. Por 21 días quiero que mantenga su mente en lo que quiere y la aleje de lo que no quiere. Mantenga su conversación en lo que quiera y manténgala lejos de lo que no quiera. Mantenga sus sueños, su imaginación, sus pensamientos, sus sentimientos, todo en su ambiente, consistente con lo que desea, y manténgalo lejos de lo que no desea. Es muy simple, no es complicado. Y es una de las cosas más difíciles que va usted a hacer. ¿Por qué escogimos 21 días? Por una buena razón. Le toma 21 días a una gallina que tiene el cerebro del tamaño de un chícharo sentarse pacientemente, con calma y fielmente sobre su huevo para empollarlo. Y pensamos que si una gallina con un cerebro pequeño como ese puede sentarse sobre un huevo por 21 días sin ver ningún cambio, solo por la fe, 21 días va a quedarse sentada. Entonces podemos pedir a los adultos, que tienen el cerebro del tamaño de 3 libras, que tienen de 12 a 20 mil millones de células, y tienen la capacidad de recordar y retener todo el conocimiento aprendido por el hombre, aunque parezca mentira, podemos pedirles que piensen en ello 21 días. Si se propone tener una actitud mental positiva, por 21 días, mantenga su mente en ello. La meta es convertirse en lo que llamamos una persona puramente positiva. Una persona puramente positiva. Porque si es una persona puramente positiva, si sus conversaciones, sus actos, sus relaciones son puramente positivas, lo que llamamos una persona PPP, y lo practica por 21 días, encontrará que su vida cambiará. Todo alrededor de usted cambiará, su salud, sus relaciones, su trabajo, sus oportunidades y lo demás. Es simple, pero no es fácil. Si puede hacerlo, si puede practicarlo, se convertirá en un hábito. La misma ley de reversibilidad, la misma ley de la emoción, la misma ley de los hábitos realmente comenzará a cambiar. ¿Y cuáles son las 4 cosas que necesita con el fin de lograr este cambio? La número 1 es necesita deseo. El deseo es el punto inicial de todo cambio. La pregunta más importante que debe hacerse en la vida es ¿qué tanto quiere lo que quiere? ¿Qué tanto lo quiere? O si realmente lo quiere. Hay un gran número de personas que quieren un gran número de cosas. Pero ¿qué tanto las quieren? Si realmente las quiere, si las quiere con una intensidad tremenda y con deseo, no hay nada en el mundo que pueda evitar que lo consiga. Hay una historia interesante que se relata sobre Sócrates. Él estaba hablando con uno de sus estudiantes y éste le dijo, estoy hambriento de conocimiento, ¿qué puedo hacer para aumentar mis conocimientos? Y Sócrates le dijo, el conocimiento es algo que ya está disponible, es fácil conseguirlo si realmente lo deseas. Él dijo, estoy seguro de que realmente lo deseo. Y Sócrates dijo, ven conmigo, y caminó con él mar adentro hacia el océano. Caminó con él hasta llegar al mar Egeo. Caminaron unos 3 o 4 pies y Sócrates, un hombre muy fuerte, tomó al joven y le metió la cabeza en el agua. Y el joven comenzó a luchar y a luchar y a luchar y por fin se puso increíblemente frenético. Sócrates lo sacó y le preguntó, ¿qué querías estando bajo el agua? Y le respondió, solo quería aire. Lo único que podía tener en la mente era aire. Y le dijo, cuando quieras el conocimiento con la misma intensidad con la que querías el oxígeno, tendrás todo el conocimiento que desees. Así que cuando desea algo con gran intensidad y teniendo el deseo, lo conseguirá. El segundo paso es la decisión. Una y otra vez, cuando viajo,
Descubro que los cambios importantes en la vida de una persona comienzan cuando toma una decisión. También descubro que la gran mayoría de las personas son increíblemente indecisas. Están muy renuentes a tomar decisiones, a reducir sus opciones. Están muy renuentes a hacer algún compromiso de cualquier tipo. Y si no hacen compromiso, solo van a la deriva. Desafortunadamente, se condenan a sí mismos a vivir por la ley del accidente. El siguiente paso es tomar una decisión muy clara e inequívoca de que esto es lo que quiere. Está dispuesto a pagar el precio para conseguirlo. Hay un librito muy interesante llamado El secreto último por Michael Hernacki, y dice que la llave del éxito, y él ha estudiado a muchas personas de éxito, que la llave del éxito simplemente es esto, es que esté dispuesto a hacer lo que sea necesario. Que esté dispuesto a hacer lo que sea necesario. Esté dispuesto a hacer lo que sea necesario. Eso significa que una vez que ha tomado la decisión, esté dispuesto a llegar hasta lo último. Esté dispuesto a hacer lo que sea necesario. Lo interesante es que nunca tiene que hacer todo lo necesario, pero debe estar dispuesto a hacerlo. Y es una decisión inequívoca, hacer o morir, que completa un compromiso del 100% y que marca toda la diferencia en su éxito. La mayoría no está dispuesta a hacer ese compromiso. Cuando les hablan de ese compromiso, se echan para atrás y dicen, no, lo quiero, pero no estoy dispuesto a hacer esto, o no me moveré, no volveré a la escuela, no puedo sacrificar esto, etcétera. Por ejemplo, he hablado con muchos padres que han hecho enormes sacrificios para que la madre pueda quedarse en casa con los niños durante sus primeros 3 o 5 años. Y los amigos dicen, están locos, necesitan dinero, no pueden viajar, no van a poder pagar las cuentas cuando solo uno de los dos trabaja. Y ellos dicen, sí, pero nuestra decisión es darle a nuestros hijos los mejores cimientos, la mejor base emocional, y sentimos que la forma de hacerlo es que la madre esté en casa con los hijos, así que estamos dispuestos a hacer sacrificios. Claro, cada uno debe tomar sus propias decisiones respecto a los sacrificios que quiere hacer. Lo tercero es la determinación. La determinación significa apoyar sus planes, por así decirlo, con mano de hierro. Una vez más, todos los estudios que he visto, y he pasado en el curso de mi vida, he pasado casi 30,000 horas estudiando el tema de éxito personal y corporativo, y es que la mano de hierro es importantísima en la determinación y disponibilidad cuando la situación se pone difícil. La disponibilidad de persistir ante la adversidad, ese tipo de determinación, es importante para desarrollar los patrones de hábito del pensamiento que garantizan su éxito. Y finalmente, la disciplina. Esta es mi favorita. Generalmente es la única parte de este curso donde la menciono, pero la disciplina es la llave maestra hacia la riqueza. La disciplina es la llave maestra hacia la riqueza. La disciplina, la disponibilidad de hacer lo que sabemos que debemos hacer, cuando debemos hacerlo, nos guste o no nos guste, es la llave importante de nuestro éxito. ¿Por qué las personas fracasan? No es un milagro, no es un misterio. La razón por la que las personas fracasan es porque no están dispuestas a hacer lo que es necesario. No quieren pagar el precio. La mitad del tiempo, las 3/4 partes del tiempo, no saben lo que quieren, y aquellas que lo saben no son capaces de disciplinarse. Así que cuando esté viendo la televisión o cuando conduzca oyendo el radio en lugar de oír programas instructivos grabados, deberá preguntarse en forma muy honesta, pensando en la maravillosa vida que puede disfrutar y pensando en todas las cosas que quiere, ¿esto me lleva hacia ello o está alejándome de ello? Porque la verdad de las cosas es que todo lo que no lo lleve hacia su meta, todo eso lo está alejando de su meta. Nada es neutral. Todo cuenta. La arena del tiempo está corriendo. El reloj, el metro continúa en este momento. Un muy buen amigo mío dijo, recuerden que esta vida no es un ensayo de nada más. Es la real. Y la pregunta que debe formularse es, ¿pienso en serio sobre ser y tener y hacer todo lo que es posible para mí? Si se somete a una dieta mental de 21 días, una dieta de AMP, si mantiene el pensamiento en lo que desea por 21 días, si practica la ley y desarrolla nuevos hábitos, si practica la repetición una y otra vez, si practica la ley de reversibilidad y se visualiza y se imagina como la persona que quiere llegar a ser, y practica la ley de la expresión, que lo que esté impreso en su mente se expresará en su realidad, verá usted grandes e increíbles cambios en su vida y a veces mucho más rápido de lo que hubiera imaginado.
Así que créame, lo sé, he intentado y practicado todo lo que le recomiendo. Cientos y cientos de mis graduados lo han hecho y los resultados que han logrado han sido estupendos y también serán estupendos para usted. Y hablaremos un poco más de eso en el siguiente módulo. El progreso siempre implica un riesgo. No puede robar segunda base y seguir con el pie en la primera. Frederick Wilcox. Para repetirlo, todo cambio en su vida comienza con un cambio en su concepto propio. Y esto nos lleva a lo que dijimos cuando hablamos sobre los 3 ingredientes del concepto propio al principio. Dijimos que hay 3 partes: el autoideal, la autoimagen y la autoestima, o cuánto se quiera a sí mismo. Ahora lo que quisiera hacer es hablar un poco sobre lo que llamamos el ideal de sí mismo. Porque el ideal de sí mismo es la persona que más desearía ser. Cuando comienza a pensar en cambiar su personalidad, mejorar su personalidad y mejorar la calidad de su vida interna y externa, debe comenzar con una meta. Debe comenzar con algo a qué dispararle, algo a qué dirigirse. Les explicaré. El ideal de sí mismo es la parte fundamental de su personalidad. El ideal propio es una combinación de todas las cualidades de hombres y mujeres de los que ha leído, estudiado, asociado o admirado durante toda su vida. Su ideal propio es como una especie de modelo a seguir para usted, un modelo a seguir interno. Y este modelo a seguir interno actúa como un mecanismo direccional dentro de su psique que determina sus palabras, acciones, pensamientos, comportamientos, etc. Realmente, ¿quién es usted ahora? En muchos aspectos es la suma total de todos los hombres y mujeres, cualidades y características que ha admirado. Cuando lee una biografía o una autobiografía, una historia sobre una persona que ha hecho algo que usted cree que es admirable, mostrado una calidad de inteligencia o carácter o compasión o perseverancia o persistencia o valor, etc. Si alguien ha hecho esas cosas y usted tiene la tendencia de admirarlos, si los admira, lo que pasa es que tiene una tendencia inconsciente, aún sin saberlo, para tratar de ser más como ellos. Ahora, existe una diferencia entre su imagen, que es donde se ve a sí mismo ahora, y su autoestima, que es cuánto se agrada a sí mismo. Y existe una diferencia entre su autoimagen y su autoideal. La distancia entre ambas, la forma en que se ve a sí mismo ahora y la forma en que desearía ser idealmente, tiene un impacto importante en su autoestima. Las personas que se ven a sí mismas trabajando afanosamente para volverse más y más como las personas que desean ser, tienen una alta autoestima. Las personas que se ven a sí mismas como teniendo una distancia enorme, casi infranqueable, entre la persona tal como se ven ahora y la persona que saben que podrían y deberían ser, tienen una baja autoestima. Así que el punto inicial para cambiar es cambiar el concepto propio. Debe usted definir claramente cómo es como quiere verse. Cuando yo tenía como 17, 18 años, me senté con una libreta y escribí la descripción de la persona que quería ser cuando creciera. Escribí varias páginas para describir mi personalidad, mi altura, mi peso, cómo me desenvolvería con las personas, etc. Y muchos años después, 15, 20 años después, yo he viajado alrededor del mundo 2 veces. Después de haber estado en 80 países, intenté un gran número de cosas y me topé con esas notas en un viejo beliz y las miré y las leí. ¿Y saben qué fue lo sorprendente? Que en el transcurso de los años me he convertido en la persona que describí en esa libreta. Así que le sugiero esto. Comience diciendo quién es y qué es lo que quiere ser en 1 año, 3 años, 5 años a partir de ahora. O pongámoslo de otro modo, esta es una muy buena pregunta. Nombren a 3 hombres o mujeres, vivos o muertos, que realmente admiren, que realmente piensen que son maravillosos, buenos, sobresalientes modelos a seguir. Y después hágase la pregunta, ¿por qué razón los admiro? ¿Por qué le agradan? ¿Qué hay en esas personas? ¿Cuáles son las cualidades, por así decirlo, que considera notables? Porque esas son las cualidades que si puede identificar, entonces podrá encaminarse a tratar de lograrlas. Recuerde que dijimos que el deseo, la disciplina, la determinación y la decisión son las claves del éxito, pero también la definición. Debe definir claramente lo que quiere ser.
Recuerdo un relato maravilloso de un joven que decidió que quería mejorar su vida y estaba trabajando en una compañía aseguradora y se sentó y miró a su alrededor y era el número 28, 29 de 30 personas en la compañía que vendían seguros y había estado ahí desde hacía varios años. Su carrera no iba a ninguna parte y comenzó a reflexionar sobre eso y dijo, bueno, ¿a quién admiro yo? ¿Como quién quiero ser? ¿Quién sería mi ideal? Y decidió que quería ser el mejor vendedor de la sucursal. Y entonces empezó a observar a los dos mejores vendedores de su oficina y comenzó a pensar en ellos y en lo que hacían, habló con ellos y les pidió consejos y después de unos cuantos años, usando este proceso, tratando de parecerse a los vendedores que admiraba, se fue pareciendo cada vez más a ellos, se vestía como ellos, caminaba, hablaba, trabajaba como ellos, estudiaba como ellos y con el tiempo llegó a ser el mejor vendedor de la sucursal, el mejor vendedor de la región, el mejor vendedor de la división y el mejor vendedor de la nación y se convirtió en el vicepresidente de una de las más importantes aseguradoras del país, simplemente estableciendo su ideal de sí mismo y trabajando hasta lograrlo. Bien, ¿cuáles son las etapas? La etapa inicial, como dijimos, es cambiar el concepto propio o cambiar su mente. El volverse una persona nueva o diferente significa que usted debe percibir el cambio no solamente como deseable, sino necesario. En otras palabras, debe saber que si va a hacer este cambio, sería un cambio que valdría la pena y en términos de lo que desea hacer, tiene o hace en términos del futuro de su vida, es necesario que haga este cambio si quiere seguir adelante. Le daré otro ejemplo de ello. Un famoso caballero de una corporación muy poderosa fue promovido a presidente. A pesar de ser un buen ingeniero, no tenía carisma, no tenía don de gentes y estaba muy preocupado por esta parte de su personalidad, pues no sabía cómo llevarse bien con las personas. Le era verdaderamente difícil, pero reconoció que era esencial un cambio en su concepto propio, un cambio en su habilidad para comunicarse eficazmente con otros, que era esencial para su éxito, y comenzó a tomar cursos sobre comunicación personal. Comenzó a tomar cursos sobre relaciones. Por 2 años leyó libros, escuchó grabaciones, tomó cursos y se convirtió en una autoridad en la compañía sobre relaciones humanas y elaboró un curso propio y trabajó en la compañía como presidente y enseñó este curso dentro de la compañía, convirtiéndose en las cosas que estaba enseñando. O sea que decidió que ser bueno y amable con las personas era necesario, deseable para él, su compañía y su futuro. Y después se encaminó en el proceso de definir gradualmente el ideal y comenzó a trabajar en forma progresiva hacia ello y en 2 años había cambiado su personalidad de ser introvertido, cuadrado y una persona analítica y lineal a ser calmado, aceptante y totalmente eficiente. Uno de los distintivos de los grandes líderes, los distintivos de hombres y mujeres sobresalientes, es que están dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para efectuar los cambios esenciales. La segunda etapa, o el segundo paso, para cambiar el concepto de sí, es comenzar a pensar en sí mismo como quiere ser en forma ideal. Comience a pensar en sí mismo como su persona ideal. Por ejemplo, si quiere ser una persona sobresaliente en relaciones humanas, debe comenzar a pensar sobre sí mismo como pensaría si fuera un especialista en relaciones humanas. Digamos que desea algo muy simple. Las personas dicen que su principal debilidad es que son demasiado impacientes, intolerables, se enfadan rápidamente, son irritables, etc. Tal vez debería comenzar con algo muy simple. Es importante comenzar con algo simple. Si cambia algo simple, le prueba que puede cambiar algo, por lo menos. Así que comience a pensar sobre sí mismo. Digamos que tiende a ser un poco impaciente o de temperamento alterado. Cuando está cansado, se muestra irritable con sus hijos o su esposa al final del día. Comience a pensar en sí mismo como pensaría si fuera un cálido, paciente, amoroso, tolerante, amable ser humano. Piense en sí mismo en situaciones en las que normalmente se mostraría irritable y molesto y comience a pensar en sí mismo como relajado, positivo, alentador, que apoya sin problemas. Comience a pensar en sí mismo como el ideal. Piense ahora, ¿a quién conoce que tiene ese tipo de personalidad? Puede ser un personaje de la televisión, puede ser Bill Cosby si quiere, o puede ser alguien que admira en el deporte, puede ser alguien cuya biografía haya leído, realmente no importa. Piense en cómo actuaría esa persona
en tal situación. La gran tragedia de muchos jóvenes en las ciudades actualmente es que sus modelos, los modelos que tienen, no son modelos positivos a seguir. Las personas que tienen el mayor éxito a veces en los guetos y las ciudades no son personas admirables que estén trabajando duro, formando familias y negocios, sino delincuentes que se involucran en actividades criminales. Los modelos a seguir que usted escoja tienen un efecto crítico en quién va a convertirse. Así que comience pensando sobre sí mismo cómo le gustaría ser. ¿Cómo le gustaría ser ahora? Es el punto inicial. Porque debido a la ley de expresión, lo que está impreso se expresa. Si comienza a pensar sobre sí mismo, verá que es casi como virar el manubrio de su personalidad. Comenzará a convertirse en una persona diferente. Y el tercer paso, el tercero, es empezar a visualizar. ¿Qué significa visualizar? Existen miles de libros respecto a la visualización. La más poderosa de todas las habilidades humanas es la habilidad para crear imágenes mentales claras. Su subconsciente, que es donde se lleva a cabo toda su programación, es activado por imágenes mentales combinadas con emoción. Y cuando usted crea imágenes mentales claras, comienza a trabajar sobre una imagen mental clara de la persona que desearía ser. Comienza a cerrar sus ojos o a pensar en la persona que le gustaría ser. Y el subconsciente no puede decir la diferencia entre una experiencia real, una que realmente le está pasando, y una que imagina vívidamente en la pantalla de su mente. Y este método de visualización crea una imagen mental clara. Y no olviden que ya hablamos de la ley de la práctica, que es la ley de la repetición. Debe usted practicarla una y otra vez. Imagine, por ejemplo, que quería convertirse en un orador público muy bueno. Es muy simple. Aquí está usted. Aquí están sus ojos, aquí está su mente consciente y aquí su mente inconsciente. Usted quiere convertirse en un buen orador público. Si saliera y diera toda una serie de pláticas y obtuviera respuestas positivas y las personas le dijeran que eran buenas pláticas e hiciera esto una y otra vez, sin importar cuán aterrado estuviera de hablar en público, si lo hiciera muy a menudo, gradualmente almacenaría recuerdos hasta el punto en que ya no sentiría ninguna incomodidad de hablar en público. La razón por la que menciono hablar en público es que alrededor del 54% del público americano preferiría morir que hablar en público. Anteponen el temor de hablar en público al temor de la muerte. Es uno de los mayores temores en nuestra sociedad. Sin embargo, ningún niño nace temiendo hablar en público. Ningún niño llega al mundo con el temor de hablar frente a una audiencia. De hecho, todos nosotros dimos nuestra primera conferencia en público desnudos de cabeza frente a una habitación llena de extraños, si lo recuerdan. Y desde entonces, la mayoría de nosotros hemos ido colina abajo. Sin embargo, si tiene una serie de experiencias externas, y todas esas experiencias son positivas, las almacena como reportes positivos en el archivo de hablar en público. Pero digamos que tiene un tremendo sentimiento de ansiedad sobre hablar. Puede venir por 100 diferentes razones, pero comienza a proyectar en la pantalla de su mente, tiene un proyector continuo, comienza a proyectar en la pantalla de su mente una imagen de sí mismo hablando eficazmente frente a un grupo. Comienza a leer sobre otras personas que hablan eficazmente, lee libros sobre oradores con éxito, le dicen cómo lo hicieron y lo nerviosos que estaban. Después toma un curso y comienza a estudiar y comienza a aprender cómo hacerlo, a aprender cómo preparar el bosquejo de una charla y comienza a pensar sobre sí mismo una y otra vez como alguien capaz de hacerlo. La imagen que pasa en su pantalla, en su mente, es aceptada por el subconsciente como una experiencia real, mientras imagine vívidamente eso. Y esta es la clave, lo vívido de la imagen. Entre más claro lo visualice, más frecuentemente lo visualice, más emocional e intensamente lo visualice, y entre más tiempo lo visualice, mayor impacto tendrá sobre su mente subconsciente. Y usted podríamos decir, andar la mitad o las 3/4 partes del camino hacia ser un orador competente y a tener confianza casi en todo, simplemente visualizando y pasando esta imagen una y otra vez. Por cierto, uso el ejemplo de hablar en público por una razón muy específica. La mayoría tememos eso, y lo que he descubierto es que si puede usar estos métodos de programación mental para cambiar un temor importante que puede estarlo deteniendo en la vida, se probará a sí mismo para siempre que puede eliminar cualquier creencia de duda sobre sí mismo y superarla y continuar y lograr lo que desea. Le he dado este consejo a miles de personas. Simplemente es esto: si tiene cierta inquietud con respecto a hablar en público o cualquier otro temor, pero hablar en público es buen ejemplo, tome la decisión ahora de acabar con él. Existen 2 formas para acabar con él. Toastmasters.
¿Funciona este método? Yo le garantizo que sí funciona. Toastmasters se estableció en 1923 como una organización voluntaria donde se reúnen grupos de hombres y mujeres, grupos pequeños, una vez a la semana, desayunar, almorzar o cenar, y cada persona tiene la oportunidad de hablar. Las personas que están tan aterradas de hablar en público que no pueden ni orar en silencio en una cabina telefónica, después de 10 o 15 semanas con los Toastmasters son capaces de pararse totalmente tranquilos a dar una charla extemporánea frente a un público de extraños. Toastmasters funciona. ¿Por qué? Porque cada vez que una persona se para y habla, obtienen una retroalimentación positiva, los corrigen, reciben consejos, les aplauden, los apoyan. Lo que hacen es formar toda una serie de reportes positivos en su mente subconsciente que les dice cuando se trata de hablar en público, es sencillo. Si quieres ser eficaz en las ventas, en la dirección, si quieres ser eficaz como padre, si quieres ser eficaz con otros seres humanos, todo lo que tiene que hacer es practicar una y otra vez y practicar en su mente una y otra vez hasta que eventualmente descubrirá al pensar en lo que sea, que el nivel de temor bajará y la confianza en sí mismo subirá. Por cierto, otra área a la que puede ir si quiere aprender a ser más capaz de hablar es Dale Carnegie. Dale Carnegie es un curso maravilloso. Solo se llama así, el curso de Dale Carnegie. Y realmente ayuda a las personas a volverse buenas hablando en público. En 10 o 14 semanas tiene la oportunidad cada semana de hablar frente a sus semejantes. Así que visualizar es muy importante. Lo siguiente es la afirmación. Con las afirmaciones su potencial es ilimitado. Las afirmaciones son las palabras más poderosas que usted pueda decir. Las afirmaciones se basan en lo que llamamos las 3 Ps. En que con las afirmaciones podemos reprogramarnos subconscientemente. Las afirmaciones son aseveraciones fuertes y dogmáticas que puede decir sobre sí mismo, hacia sí mismo y creer. Y están basadas en las 3 Ps. Estas son primero que nada personal. Todas las afirmaciones, todas las aseveraciones que usted se dice a sí mismo deberán conjugarse en tiempo personal. El yo, si usted dice yo me agrado, yo me agrado, yo me agrado. Cuando dice yo me agrado, entra al subconsciente directamente. Cada orden sencilla que comienza con un yo, abre la mente subconsciente y dice, hay información valiosa a punto de llegar. Prepárese o esté listo. Y también positivo. Todas las aseveraciones afirmativas deberán conjugarse en el tiempo positivo porque la mente subconsciente filtra la expresión negativa y deja entrar solamente la expresión positiva. Ahora bien, por ejemplo, si quiere dejar de fumar, no diga ya no fumo, ya no fumo. Diga soy un no fumador, soy un no fumador. Las palabras yo soy son muy poderosas en la programación mental. Cuando dice yo soy, porque solo usted puede decir yo soy respecto a usted. En todo el mundo nadie más puede decir esas 2 palabras con respecto a usted. Y el subconsciente lo reconoce. Cuando dice yo soy responsable, realmente puede sentir el impacto de estas palabras en su mente inconsciente. Puede sentir las palabras yo soy responsable y sentir el efecto en sus emociones. Lo tercero es, deben estar en tiempo presente. Nada de bajaré de peso, o dejaré de fumar, o conseguiré un empleo mejor. Tengo un empleo mejor, peso X número de kilos, gano X número de dólares. Gano X número de dólares. Lo que le pase a usted, siempre póngalo en presente, porque la mente subconsciente puede solo entender el lenguaje conjugado en el ahora. Esto es muy, muy importante, que cuando estamos programando la mente subconsciente, cuando lo visualiza es en el ahora, cuando lo afirma es en el ahora, cuando piense en sí mismo como quisiera ser, es siempre en el ahora. La mente subconsciente es sumamente literal. Así que cuando usted cree afirmaciones, y puede crear afirmaciones por cada meta que imagine, gano X número de dólares, peso X número de kilos, soy un ser humano amable y encantador, soy disciplinado, industrioso, empeñoso, soy un buen conductor, soy puntual, me agrada mi persona, soy responsable, me siento genial, me siento feliz, tengo salud, tengo energía.
Afirmaciones interesantes. Si repite esas afirmaciones una y otra vez, tengo salud, tengo energía, tengo salud, tengo energía, realmente puede formar la resistencia de su cuerpo a cosas como el resfriado y la gripe. Hablaremos de eso después, pero a menudo nos enfermamos porque decidimos enfermarnos o nos enfermamos porque dejamos que nuestra mente y nuestro cuerpo lo hagan, y podemos evitar un resfriado en nuestro organismo repitiendo una y otra vez la afirmación: tengo salud, soy una persona sana, soy fuerte, me siento genial, me siento estupendo. Así que confirme sus afirmaciones y sus visualizaciones, y cuando cierre los ojos, véase a sí mismo como si tuviera la característica o la cualidad ahora. Háblese en términos como si tuviera la característica o la cualidad ahora. Como ya dijimos con respecto a la emoción, imagine el sentimiento que acompañaría a la práctica mental. Imagine el sentimiento que acompañaría a la palabra. Cuando dice me agrada mi persona, no dice me agrada mi persona. Dice me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Imagine cuando dice soy responsable, no dice soy responsable, dice soy responsable, soy responsable. En otras palabras, emociónelo, envuélvalo con emoción, llévelo a la mente subconsciente como un detonador, y el efecto que tendrá sobre su personalidad y sobre su sentimiento será tremendo. Bien, de nuevo con respecto a las afirmaciones, lo que uso es una serie de tarjetas índice sobre las que puede escribir sus afirmaciones positivas en presente, aseveraciones personales, y revisar esas afirmaciones una y otra vez. Cada vez que las repase, cada vez que piense en ellas, cada vez que las repita, las llevará a su mente subconsciente, y cada vez que las imprime, aumenta el potencial de ella para expresarlas externamente. Un punto final: cuando use las afirmaciones, trate de mantener sus palabras diarias y sus acciones consistentes con sus afirmaciones. Trate de mantener las cosas que dice cuando está caminando, las cosas que hace, consistentes con las palabras que se dice a sí mismo en privado. De acuerdo, lo siguiente que hacemos es lo que se llama verbalización. La verbalización es hablar en voz alta, plantear sus afirmaciones en voz alta. Y hay dos formas en que puede hacer esto. Es mejor hacerlo en privado, pero básicamente aumenta el impacto de una afirmación en casi un 80% o más cuando lo dice en voz alta. No se diga a sí mismo, me agrada mi persona, mejor dígase, me agrada mi persona, o me siento magnífico, me siento muy bien, o soy responsable, o gano $50,000 al año. Cuando yo me enteré de este proceso, mi meta era ganar $50,000 al año, y me di cuenta de que la única forma de poder ganar $50,000 al año era repitiéndolo una y otra vez, y lo sorprendente es que cuando comencé a hacerlo no ganaba ni remotamente $50,000 al año, y estaba muy escéptico. No creí que funcionara. Solo puedo decirles desde el fondo de mi corazón que sí funciona, así que verbalícelo. Y si se para frente a un espejo, si lo verbaliza frente a un espejo, tiene dos impactos trabajando simultáneamente. Tiene el impacto de lo que puede ver, más lo que está diciendo, más si le pone emoción a lo que está diciendo. Tiene 3 puntos de acceso para reprogramar el subconsciente trabajando en forma simultánea. Así que párese frente a un espejo y diga frente a ese espejo, me siento magnífico, me veo genial, o diga, te ves genial, cuando hable con usted frente a un espejo. No querrá hacer esto en un baño público con personas a su alrededor porque pueden pensar que está usted loco. Pero sin embargo, la verbalización es una parte muy importante de llevar este mensaje al subconsciente. Recuerde, la clave de esto es lo que pueda tener en su mente en forma continua, puede conseguirlo. La única cuestión es, puede repetirlo lo suficiente y lo bastante y lo frecuentemente para imprimirlo permanentemente en su mente subconsciente. Una vez que lo imprima en forma permanente en la mente subconsciente, eso toma una energía propia que eventualmente lo convertirá en realidad en el momento exacto y en la forma justa para usted. Esto nos lleva al siguiente método, que es el método de asuma el papel. Asuma el papel. Asuma la parte. Uno de los descubrimientos más importantes que hemos hecho en la psicología del comportamiento es que si se siente de una forma en particular,
Tiene emociones particulares. Los sentimientos lo llevarán a acciones, hemos hablado de esto antes, que actuamos de una forma consistente con nuestros sentimientos. Sin embargo, hemos descubierto que la mayoría de nosotros no comenzamos sintiéndonos motivados, la mayoría no comenzamos sintiéndonos positivos, la mayoría no comenzamos sintiéndonos confiados y capaces de lograr nuestras metas. La mayoría de nosotros comenzamos sintiéndonos en promedio negativos. Sin embargo, si actuara exactamente como si tuviera el sentimiento, la acción genera la emoción, al igual que la emoción genera el sentimiento. En otras palabras, puede actuar su camino hacia su sentimiento. Esto es muy importante, puede actuar su camino hacia su sentimiento. ¿Ha tenido la ocasión en que esté sentado cómodamente relajado y alguien dice, vamos, hagamos esto, o ponte de pie y hagamos aquello, y usted dice, no, estoy cómodo, está en su zona de confort? El confort es el asesino del potencial humano. Usted dice, no, y ellos dicen, vamos, ponte de pie y participa, y usted se pone de pie y empieza a participar un poco, comienza a moverse y empieza a entrar al juego, y pronto se mete en él por completo y olvida totalmente volver al sofá o la silla en la que estaba. Puede actuar su camino hacia su sentimiento, hacia sentir casi cualquier cosa, y a esto lo llamamos como fingir. Finja que ya tiene esa cualidad. Por ejemplo, si quiere ser valiente y no temeroso, finja que ya es valiente y poco temeroso. Si quiere ser confiado, finja que ya tiene confianza. Hay un viejo dicho que dice, finge hasta que lo logres. Finge hasta que lo logres. No olviden que hablamos del caballero a quien le dijeron que era la reencarnación de Napoleón y que todo lo que tenía que hacer era actuar como Napoleón y se daría cuenta de que tenía una historia cultural detrás de él, que tenía la determinación, el poder, el valor, el genio, la inteligencia, la tenacidad, la visión de uno de los más grandes líderes. Pues actuar, fingir, asumir el papel es importante para convertirse en esa persona. Si quiere ser el mejor vendedor de su organización, si quiere ser un ejecutivo soberbio, si quiere ser un técnico excelente, si quiere ser un profesional médico excelente, si quiere ser la mejor madre o el mejor padre, si quiere ser excelente en atletismo, existe todo un cuerpo de trabajo actualmente en la programación de la lingüística moral y lo que se llama el juego interno de ganar. Dice que si quiere ser un mejor jugador de tenis, por ejemplo, lo que hace es imaginar que era un jugador de tenis de campeonato. Imagine que es Arthur Ashe, o Jimmy Connors, o Chris Everett Lloyd, o María Navratilova, bueno, como quiera que se llame, o uno de los mejores jugadores de tenis. Juegue tenis exactamente como si fuera uno de ellos. Juegue al tenis moviéndose como si fuera uno de ellos y el efecto será extraordinario. ¿Sabe qué pasará? Que los jueces y las personas que observen a una persona haciendo eso verán que golpea con más certeza, golpea con más fuerza, es mejor, tiene más confianza, es más capaz. Golfistas. Otro ejemplo, si desea ser un gran golfista, imagine que ya es un gran golfista. Si desea ser un gran agente de ventas, imagine que ya es un gran agente de ventas. Y camine, hable, actúe, corra como si tuviera ya el papel. Vístase como en el papel, mírese en el espejo y diga, tengo el papel de ese gran golfista, tengo el papel del ejecutivo, el vendedor o la vendedora, o sea lo que sea que deseo ser. Estas 4 las llamamos las VAVA. V-A, no, debo hacerlo en esta forma, V-A. Estas son las claves de un cambio rápido de personalidad. La V es por visualización. Visualice y juegue el papel de la persona deseada que quiera llegar a ser una y otra vez, hasta que el subconsciente lo acepte como una realidad. Recuerde, el subconsciente obedece su mandato consciente si usted manda al subconsciente y ordena al subconsciente con los pensamientos. Mantiene a su mente consciente por los pensamientos que cultiva. La ley de la concentración. Si sostiene ese pensamiento en su mente continuamente, eventualmente encajará en el subconsciente y cobrará una energía propia. Lo segundo es afirmar. Afirme una y otra vez.
Hay muchas personas que dicen que preferirían dejar de desayunar que dejar su afirmación cada mañana. Hable consigo mismo en forma positiva, use charlas autopositivas todo el tiempo. Puede hablar consigo mismo a un promedio de 1500 palabras por minuto. La mayoría habla consigo mismo en términos de duda, temor, preocupación, ansiedad. Hable consigo mismo en forma positiva. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Solo repita, puedo hacerlo, una y otra vez. Incremente la confianza en sí mismo, su autoestima. Cuando no tenga nada más que hacer, diga, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, porque mientras repita, me quiero a mí mismo, incrementa su habilidad y su capacidad en todas las áreas de su vida. Y también verbalice. Hable en voz alta, asegúrese de que las cosas que diga en voz alta sean consistentes con la persona que quiere ser y con las cosas que quiere hacer. Verbalice y diga, me quiero a mí mismo. No diga en voz alta cosas como, nunca llego a tiempo, no puedo bajar de peso, no puedo dejar de fumar, desearía poder, etc. Siempre hable en términos positivos y recuerde que casi puede duplicar la fuerza de una afirmación hablando en voz alta. Si habla en voz muy alta, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Si lo dice muy fuerte, en voz muy alta, tiene doble, triple, a veces más número de veces de impacto. Y finalmente, asuma el papel. Imagine que lo han contratado para actuar el papel, que lo han contratado para actuar el papel de una persona en extremo exitosa en una obra en Broadway. Y en este papel lo que va a hacer va a caminar, hablar y actuar como si fuera un éxito, como si fuera un modelo a seguir, como si fuera la imagen ideal de la persona perfecta que quiere llegar a ser. Y si camina, habla, finge, visualiza, lo piensa y lo afirma una y otra vez, en esa persona es en la que se va a convertir, tan inevitablemente como que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Y en la siguiente sesión les hablaré más sobre cómo incorporar estos atributos de personalidad en su carácter. Usted llegará a ser tan pequeño como su deseo de control, tan grande como su aspiración dominante. James Allen. Allá por la década de los 30, un hombre llamado Gaylord Hauser estremeció al mundo al presentar una serie de ideas y aseveraciones de que todo lo que comemos, en cierto modo, afecta a nuestro cuerpo. Dijo que todo lo que comemos se traduce en algo y tiene un efecto positivo o negativo, y escribió un libro llamado La Nueva Dieta lo logra. En esta sesión y en sesiones anteriores hemos estado hablando sobre la nueva dieta mental, y al igual que todo lo que come tiene un efecto sobre su cuerpo físico, todo lo que alimenta en su mente tiene un efecto sobre su cuerpo mental, en lo que ocurre dentro de usted y determina lo que pasa a su alrededor. Cuando hablamos hace poco, dijimos que el poder de la sugestión es uno de los poderes más importantes de la vida. El poder de sugestión dice que todo lo que entra en usted, todo lo que piensa, todo lo que quiere, todo lo que escucha, todas sus conversaciones, la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, en fin, todo lo que usted permite que influya su pensamiento, afecta su mente subconsciente, afecta sus actitudes, sus expectativas, sus valores, sus creencias y, por último, su potencial como ser humano. De hecho, la gran diferencia entre los seres humanos no es la inteligencia y la educación y la oportunidad, es lo que están alimentando en su mente regularmente. Y también dijimos, y es lo mismo, si usted dijera, sí, como buena comida todo el tiempo, pero la mayoría del tiempo, un 50% comida chatarra, comida alta en sales, alta en azúcares, baja en nutrición, comida inerte, comida muerta, harina blanca, patatas fritas, grasa, etc. Pero no me molesta, no tiene efecto alguno sobre mi cuerpo. Esas son tonterías, porque todo cuenta. Todo cuenta. Una de las marcas de las personas realmente honestas es que aceptan la realidad. La realidad es que todo lo que hace, física o mentalmente, cuenta. Tal vez sea positivo, tal vez lo ayude o lo mueva hacia lo que quiere ser, hacer o tener, o sea negativo y lo aleje de eso, pero nada es neutral, todo cuenta. Así que con respecto al poder de sugestión, continuemos y hablemos de cómo completamos este proceso de reprogramarnos a nosotros mismos para que por dentro seamos seres humanos de un éxito total y por fuera seamos seres humanos totalmente positivos, entusiastas y de éxito. Alimente a su mente de la misma forma que alimentaría a su cuerpo.
Alimente a su mente con cuidado. Si estuviera preocupado por la salud física y por la longevidad, mediría, calcularía y cuidaría las comidas que come. Mire cuidadosamente el alimento mental que come también, porque estos alimentos mentales se acumulan por un proceso que llamamos la ley de la acumulación. La ley de la acumulación es una ley mental y también una ley física, y lo que dice es que cada cosa que se hace, positiva o negativa, se acumula. Que cada uno de los grandes logros en la vida es resultado de miles de logros ordinarios, de luchas, de retrocesos, de fracasos, de decepciones menores. Cada pequeño gran logro es precedido por miles de logros diminutos. Cada éxito repentino está precedido por años y años y años de trabajar duro en Broadway. Cada gran fortuna... Por cierto, al estudiar a los millonarios autoformados, descubrimos que el tiempo promedio que les lleva a llegar a ser millonarios en América es más de 20 años de duro trabajo. Si vemos a una persona rica que tiene una bella casa y es independiente financieramente hablando, pero no nos damos cuenta de que pasaron años y años y años de trabajo y sacrificios para poder serlo, la vemos el resultado final y decimos, esa persona tiene mucha suerte. La verdad de las cosas es que no hay tal suerte, solo este largo proceso de acumulación y de que todo cuenta. Cada uno de los esfuerzos honestos que hace para convertirse en una persona mejor se acumula como una bola de nieve y tiene un efecto. Cada vez que hace algo que lo aleja de su mente, que malgasta su tiempo, su mente, sus pensamientos, etc., eso tiene un efecto y se acumula. El gran error que muchos cometen es que van un poco hacia adelante y un poco hacia atrás. Hacen unas cuantas cosas buenas para su mente y unas malas para su mente. Unas cosas buenas y unas cosas perjudiciales y terminan exactamente donde empezaron. Lo bueno compensa lo malo. Lo que debe hacer es ponerse del lado de los ángeles para que sus insumos predominantes de alimento mental sean positivos y constructivos y lo muevan hacia la dirección a la que quiere ir. Así que de los alimentos de su mente, el número 1 es leer. Es muy importante. A muchas personas no les gusta leer, pero todos los líderes son lectores. Todos los líderes son lectores. Lea y trate de hacerlo un promedio de 1 hora al día. Sabemos que si lee, aunque sea 1 hora, en el transcurso del día, algo que ayude a su mente, algo positivo y constructivo para su mente, no periódicos ni cosas inútiles que solamente preocupen su mente, sino algo que lo forme y lo desarrolle 1 hora al día, puede cambiar su vida. La investigación muestra que con 1 hora al día, en 2 o 3 años, será una autoridad en el tema. Estudiar cualquier tema, desde administración del tiempo hasta física nuclear, 1 hora al día lo volverá una autoridad. En unos 5 años se volverá un experto y entre 5 y 7 años será una autoridad internacional. Una de las personas más conocidas en ese campo en el mundo. Con que solo lea 1 hora al día sobre cualquier tema, y puede escoger desde medicina hasta biología molecular. Así que lea 1 hora al día. Estudios recientes muestran que el adulto promedio en Norteamérica lee menos de 1 libro al año, que el 58% de los adultos en los Estados Unidos y Canadá nunca terminan un libro de no ficción después de salir de la preparatoria. Cuando salen de ahí o de la universidad, ¿sabe qué dicen? Dicen, gracias al cielo que se terminó, nunca volveré a leer otro libro mientras viva. Y no pueden entender por qué dejan de crecer. Solo la lectura logra que su mente se extienda y crezca. La conversación es buena, escuchar es bueno, los cursos y las clases son buenos, ver instrucciones por videocassettes es bueno, desde luego, pero solo la lectura es algo que no tiene sustituto. Muchos dicen, yo no soy buen lector, no aprendí a leer bien en la escuela. Bueno, acepte esa como una de sus metas, convertirse en un buen lector. En 1 año de lectura rápida y cursos vespertinos puede estar leyendo 3, 4, 500 palabras por minuto y cambiará su vida. De hecho, según la encuesta de las organizaciones Gallup de quién es quién en América, la gran historia de éxito de América, encontraron que las personas mejores, el 1% mejor de ese país, lee un promedio de 12 libros de no ficción al año. Eso significa que puede unirse a ese 1% de la nación simplemente leyendo 1 libro al mes. Un libro de no ficción que desarrolle su mente y expanda su habilidad para pensar en un tema que le interese. 1 libro al mes lo pondrá dentro de ese 1% en muy poco tiempo. Si fuera a leer de 30 a 60 minutos al día, cosa que recomiendo, de 30 a 60 minutos al día se traducen en 1 libro por semana. 1 libro por semana se traduce en más de 50 libros al año. Solo imagine si fuera a leer 50 libros al año en los próximos 10 años, ¿cuántos libros serían?
Serían 500 libros si llega a lograrlo. Y déjeme preguntarle algo muy simple. ¿Cree que si lee un libro a la semana en los próximos 10 años, en un mundo donde la persona promedio lee un libro al año, cree que eso le daría algo bueno? ¿Cree que eso afectaría su vida de alguna forma? ¿Cree que cambiarían su carrera y sus ingresos? ¿Que cambiaría su ambiente? ¿Que cambiaría todo lo que ocurre a su alrededor? Puede usted apostar a que sí, porque el poder de sugestión, alimentar su mente con nueva información, 500 libros en 10 años transformarían su vida de tal forma que nunca podría reconocerla. Lo siguiente con respecto a alimentar su mente es escuche cintas. El descubrimiento del aprendizaje con audiocassettes ha sido considerado el gran avance único en la educación desde el descubrimiento de la imprenta o la invención de la imprenta. El aprendizaje con cassettes de audio pone las mejores mentes del mundo con sus mejores pensamientos expuestos, elaborados, editados, fuertemente comprimidos y juntos en sus manos por unos cuantos dólares nada más. Usted puede caminar, viajar, correr con algunas de las grandes mentes vivas por solo unos cuantos dólares. Escuche cintas en su auto. La persona promedio que maneja pasa de 500 a 1000 horas al año en su auto. 500 a 1000 horas al año. La mayoría de esas personas solo se sientan ahí y escuchan radio. Al radio lo llamamos, con todo respeto a las personas en la industria del radio, lo llamamos la goma de mascar de los oídos. Porque habla y habla. Y finalmente 500 a 1000 horas es el equivalente de 12:30 a 25, 40 horas de trabajo semana. ¿Sabe qué significa eso? Significa que está obteniendo o puede estar recibiendo el beneficio de entre 12:30 a 25 o 40 horas de trabajo a la semana. Imagine que su compañía lo enviara lejos por 25 semanas a estudiar. Cada año, sin costo extra. ¿Cree que afectaría su carrera y su capacidad de ingresos? Es el equivalente de 1 a 2 semestres universitarios. Imagine si tomara el equivalente de 1 a 2 semestres universitarios de educación adicional y cada año. ¿Cree que eso afectaría su vida? Naturalmente. Así que escuche cintas y finalmente tome cursos adicionales. Conviértase en un estudiante de por vida. Y cuando digo tome cursos adicionales, me refiero a tomar cursos con las personas que son expertas en su campo. Trate de evitar tomar cursos con personas que solo obtuvieron su educación de libros de texto. Tome cursos de personas que sean expertas. Los seminarios, por ejemplo, como este que está tomando, usted puede obtener más información en un seminario de 1 o 2 días de personas que pasaron 10, 20, 30 años recopilando y resumiendo información que lo que logra en todo un curso universitario. Así que tome cursos adicionales. Recomiendo un mínimo de 4 al año. 1 cada 3 meses. La persona promedio nunca toma cursos adicionales. El 90% de las personas nunca toman cursos después de salir de la universidad. Tome 4 al año, escuche cintas en su auto y lea regularmente. Me dirá, ¿de dónde saco tiempo para leer? Pues no lea tantos periódicos, tan simple como eso. Disminuya un poco esa lectura y aumente la cantidad de lectura de autodesarrollo. ¿De dónde el tiempo para las cintas? Pues no oiga tanto radio. No digo que no oiga el radio para nada, pero no oiga demasiado. ¿De dónde saca el tiempo para los cursos? En vez de sentarse el fin de semana, tome un curso. En vez de ver la televisión, tome un curso. Pero recuerde, el reloj sigue caminando. Si quiere llegar a la cima de su campo, si quiere ser un líder, si quiere ser una estrella en su campo, el conocimiento es poder. El conocimiento hoy es más importante que cualquier otra cosa. El conocimiento es el gran poder de nuestra sociedad. Entre más conocimiento tenga, entre más conocimiento práctico pueda poner en propósitos que puedan ayudar a otras personas y beneficiarlo a usted mismo y a quienes lo rodean, entre más conocimiento tenga, más poder tendrá, más autoestima tendrá, más estatus, más posición, más seguridad, todo. La persona más insegura en nuestra sociedad es aquella que ha dejado de aprender y de crecer, y lo saben. Ahora, bueno, una cosa más. En estudios en Harvard, una clave de la automotivación es el crecimiento perpetuo. Mientras esté alimentando su mente con nuevo material, estará motivado, exactamente como si estuviera tomando vitaminas psicológicas. Al minuto que deje de crecer, comenzará a estancarse. Cuando comienza a estancarse, su autoestima baja, su nivel de energía baja, su nivel de salud baja, está más predispuesto a enfermedades, etc. Así que mientras esté creciendo, será vital, física y mentalmente. La siguiente parte de alimentar su mente es lo que llamamos el grupo de referencia, o para ponerlo de otro modo, rodearse de las personas adecuadas. Rodearse de las personas adecuadas. Y el rodearse
de las personas adecuadas simplemente significa esto, que cuando hablamos sobre el poder de sugestión, ya dijimos que un 85 a un 95% de todas las influencias en su vida, todas las razones de por qué hace algo, es debido a las influencias que lo rodean, no solo las físicas, el clima, el frío, etcétera, sino también las sugerencias emocionales, el impacto de las personas con quienes se asocia, y entre más y más se asocia con las personas, sobre todo de su familia y de su círculo social cercano, las personas con quienes trabaja, entre más se asocia con estas personas, más impacto tienen en su pensamiento y en su futuro. David McClelland descubrió en la Universidad de Harvard, después de 25 años, que la elección de un grupo de referencia era una de las claves determinantes del éxito o fracaso en la vida. Ahora, un grupo de referencia son las personas con quienes se identifica. Recuerda que hablamos de identificación, las personas con las que se considera que compagina. Tan simple como eso. ¿Con quién se identifica? Le daré un ejemplo. Estaba leyendo una historia de un millonario que se hizo por sí solo y comenzó muy joven mientras otras personas coleccionaban tarjetas de béisbol o de fútbol o de hockey o de esquí. Le fascinaron los ejecutivos que hicieron fortunas en las grandes corporaciones y empezó a leer las revistas empresariales de su papá, Newsweek, la revista Fortune, el Wall Street Journal. Después empezó a hacer archivos de los ejecutivos, de las noticias, y comenzó a identificarse con dichos ejecutivos, a pensar en volverse un millonario como los que él veía y a pensar en ser un ejecutivo con una gran corporación cuando algunos estaban pensando en ser estrellas de hockey y de béisbol, claro. Lo interesante fue que al ir creciendo, estos mecanismos direccionales, este modelo a seguir, este grupo de referencia con el que se había identificado, comenzó a afectar lo que leía en la escuela, lo que estudiaba, cuánto se aplicaba, lo duro que trabajaba, a qué compañía fue a trabajar cuando salió de la preparatoria y de la universidad, y para cuando cumplió 25 años, ya era un ejecutivo de una corporación millonaria, uno de los ejecutivos más jóvenes de una corporación millonaria en la historia de los negocios. Pero eso fue porque a la edad de 12 años comenzó a identificarse con ellos. Pregunta, ¿con quién se identifica usted? Sea quien sea con quien se identifique, una de las cosas que debe preguntarse es quién le gustaría ser, con quién querría identificarse, y entonces deberá rodearse de las personas correctas. Lo primero que debe hacer para rodearse de esas personas es leer las revistas que ellos leen. Si quiere ser una persona de éxito en los negocios, lea revistas de negocios con éxito. Si quiere ser un gran vendedor, lea revistas de ventas, de mercadeo, libros que estén escritos por grandes vendedores. Si quiere ser un ejecutivo de éxito, si quiere ser un negociante de éxito, si quiere ser un padre de éxito, comience a rodearse de estas personas a través de sus escritos, a través de sus cintas y a través de sus cursos. Es cuestión de que empiece a buscarlos y comience a asociarse con ganadores. Como dicen, vuele con las águilas. Y permítame hacer aquí un paréntesis que es absolutamente importante. Es tan simple como esto. Si usted rasca con los pavos, no puede volar con las águilas. Si pasa el tiempo con perdedores, será usted mismo un perdedor. David McClelland de Harvard descubrió que un 99% de la tasa de fracasos en la vida podría atribuirse a asociarse con personas que no van a ninguna parte. Porque estamos tan fuertemente influidos por las personas que nos rodean, que hablamos como ellas, caminamos como ellas, tomamos sus actitudes, sus valores, sus creencias, sus acciones, sus expectativas y hasta sus conceptos propios. Si nos asociamos con personas negativas, con personas críticas, con personas cínicas, flojas, personas que desperdician su tiempo, nos volveremos iguales a ellas exactamente. Todos nosotros tenemos la tendencia de ser como el camaleón. Tomamos los colores y el comportamiento de las personas que nos rodean. Así que es muy importante que tome la decisión de quién quiere ser y comenzar a asociarse con personas que son así. Y en especial alejarse de los perdedores, de los que no tienen esperanzas, alejarse de las personas negativas, porque estas personas lo arrastrarán exactamente como un ancla, como si estuvieran atadas a su pierna. Muchos vienen y me dicen, estoy trabajando para un jefe negativo, tengo una relación negativa. Y yo les digo, si trabaja usted para un jefe negativo, nunca va a realizar todo su potencial, nunca estará feliz y nunca logrará todo lo que es usted capaz de lograr. Si tengo una relación negativa, ¿qué debo hacer? Les digo, debe usted hacerse esta pregunta. ¿Quiere llenar su potencial como ser humano o no? Si quiere llenar su potencial como ser humano, aquí están los hechos. Yo no invento los hechos, yo solo los menciono. Si se asocia con perdedores, será un perdedor. Se ha visto por 25 años y no puede encontrarse una excepción a eso. He hablado con miles de personas quienes me han dicho que el darse cuenta de esto es una de las cosas más difíciles que hayan hecho. A veces
significa que debe despedirse de sus amigos, despedirse de sus parientes, despedirse de sus relaciones, de sus familiares. Pero si ese es el hecho, mientras más pronto lo haga, mejor. Es como sacar un diente podrido. Mientras más pronto lo haga, menos dolor sufrirá. El siguiente punto con respecto a un grupo de referencia es este. Se llama la Alianza de la Mente Maestra. Se trata de escoger a una o dos o más personas en su ambiente, a quienes admire, que sean positivas, optimistas, ambiciosas, y reúnase con ellas al menos una vez a la semana a desayunar o almorzar, solo para charlar. Reúnase con ellas. Hay algo sobre la fertilización y la energía de mentes positivas que se unen y hablan sobre sus problemas, hablan sobre sus desafíos, sobre su futuro, sobre lo que está ocurriendo. Trate de reunirse con una alianza de mente maestra una vez a la semana. Descubrí por investigaciones mías e investigaciones que Napoleón Hill hizo que el asociarse con personas positivas es una de las influencias que desencadena un desempeño pico. Es una de las garantías de que se volverá un gran éxito y no podrá hacerlo si simplemente se asocia consigo mismo. Muy bien, otra forma de influir su mente, muy importante. Comience cada día bien. Comience cada día bien. Esto está basado en el hecho de que las 2 veces del día, cuando está más sugestionable, cuando su mente subconsciente está más abierta a nueva información, es por la noche antes de irse a dormir, cuando se acuesta para dormirse, y por la mañana. Estos son los 2 momentos en que su mente consciente está más relajada y su subconsciente está más alerta, y debe usar estas veces lo que llamamos oportunidades clave de programación para meter nueva información en su mente, y esto es lo que yo sugiero que haga. Es muy poderoso. Antes de dormirse por la noche, alimente su mente con un arroyo de mensajes consistentes con lo que quiere ser y tener y hacer al día siguiente. Es decir, prográmese para el día siguiente como si programara una computadora. Lo que yo hago es esto: me acuesto, cierro los ojos y digo, me levanto por la mañana, tiempo presente, y me siento perfecto. Me levanto por la mañana y me siento perfecto. Me levanto por la mañana y me siento muy bien, lleno de energía. Pienso que mañana va a ser un gran día. Me levanto por la mañana y me siento perfecto. Y así, cuando se levante por la mañana, lo primero que dirá, el primer pensamiento que programará en su computadora subconsciente es: me siento perfecto, me siento perfecto, me siento perfecto, me siento perfecto, me siento perfecto. Haga esto, levántese y dígalo 2, 3, 4, 5 veces y repítalo: me siento perfecto, me siento perfecto. No vaya a decir, oh cielos, qué cansado estoy, qué cansado estoy, qué cansado estoy. Levántese y diga, me siento perfecto. Sonría y diga, me siento perfecto. Aunque se sienta muy mal, diga, me siento perfecto. La mente subconsciente no distingue la diferencia entre un hecho real y uno que usted imagina vívidamente. Si repite, me siento perfecto, muy fuerte, me siento perfecto, inténtelo, me siento perfecto, me siento perfecto, me siento perfecto. La mente subconsciente creerá que tal vez se siente perfecto, y le aseguro que le dará un golpe de energía y lo despertará y aclarará su mente antes de que tome su café. La segunda cosa que debe hacer por la mañana, la segunda cosa por hacer, es comenzar el día bien, leyendo de 30 a 60 minutos. Levántese muy temprano para leer de 30 a 60 minutos, algo que sea motivacional, que sea motivo de inspiración, algo que sea educativo, algo que anime su mente, lo que llamamos proteína mental, no periódicos, ni revistas, ni televisión, ni radio. Levántese por la mañana, siéntese y lea algo muy bueno para sí mismo. Lea algo que lo haga sentir bien con usted mismo. Yo leo material espiritual cada mañana, y a esto se le llama, por cierto, la hora de oro. Si hace esto como resultado de asistir a este curso, si comienza a leer cada mañana de 30 a 60 minutos, algo que motive su mente, solo esto valdrá la pena todo el tiempo que ha invertido en el curso. Este hábito de usar la hora de oro, la primera hora de la mañana, cuando su mente está bien abierta a nueva información, usándola en forma constructiva, es una de las técnicas más poderosas de éxito que haya visto en toda mi vida. Cientos de personas han venido conmigo a decirme que esto ha cambiado su vida. Solo levántese temprano para que pueda leer tranquilamente. Se volverá tan adicto a usar esa hora de oro que no podrá prescindir de ella, aunque tenga que levantarse cansado, aunque tenga que levantarse mucho antes de irse a trabajar. Levántese y disfrute esa hora de oro. Llene toda su mente de ricas proteínas, de bellos pensamientos e ideas. Alimente su mente y descubrirá que todo su día será mejor. El tercer paso es repasar sus metas cada mañana. Repasar sus metas cada mañana.
Cada mañana, antes de comenzar, revise sus metas como si fuera a salir a un largo viaje o si estuviera en el mar. Vería el mapa, miraría las estrellas y la luna. En otras palabras, mire dónde se encuentra y marque su destino. Piense en ello, porque cuando repasa sus metas, las programa en su mente subconsciente. Sí, las programa en su mente subconsciente, repitiéndolas cada día usando esa maravillosa técnica de la hora de oro. Aprendí esto hace muchos años y me sorprendió en alto grado. Esos 3 puntos, levantarse y decir, me siento perfecto. Leer durante 30 o 60 minutos y escribir y repasar sus metas cada mañana. ¿Y sabe qué es lo más notable que pasa? Es que comienza cada día supercargado, comienza cada día sintiéndose positivo, comienza cada día con energía. Así que por un segundo revisemos. Después mencionaré 2 puntos importantes. Hablamos del poder de sugestión, que todo cuenta. Todo lo que lee, todo lo que oye, todo lo que ve en televisión, todas las revistas que lee, todas las conversaciones que sostiene, positivas o negativas, afectan su mente subconsciente que está programando su futuro. Recuerde, el mundo externo es un reflejo de su mundo interno. Su mundo externo es un reflejo de su mundo interno. Si hay negatividad, preocupación, ansiedad, temor en su mundo interno, entonces va a reflejarse en su mundo externo. Así que asegúrese de que lo que está poniendo en su dieta mental solo es tan puro como lo que ingeriría en una dieta física si quisiera tener altos niveles de salud física y energía. Absolutamente importante. Alimente su mente con libros, alimente su mente con cintas, alimente su mente con conversaciones positivas, alimente su mente con cursos, vaya y atienda y escuche a los oradores, alimente su mente con personas positivas. Una de las recomendaciones que dio uno de los filósofos empresariales es que los pobres deben llevar a las personas ricas a almorzar. ¿Por qué? Porque llevar a una persona rica a almorzar les da la oportunidad de aprender de la persona rica y de recibir información de esa persona que no podrían comprar a ningún precio. Los pobres deberían llevar a los ricos a almorzar. Júntese con los ganadores. Piense en el ganador que desea ser y mire a su alrededor en su mundo y diga, ¿quién es como la persona que quiero ser? Aquí tenemos otro punto muy importante en términos de programación mental. Simplemente es descarte etiquetas pasadas. Descarte etiquetas pasadas. Ni siquiera permita que nadie lo etiquete como era usted antes. Si antes llegaba tarde, no permita que nadie diga que siempre llega tarde. Dirá, en el pasado llegaba tarde, pero ahora soy puntual. No puedes controlar lo que comes. En el pasado comía demasiado, pero ahora como con control y en poca cantidad. Eres irritable e impaciente. No, en el pasado era eso, pero ahora no lo soy. Estas son las palabras. En el pasado lo era. Tiempo pasado. En el pasado lo era. Recuerde, el subconsciente está escuchando, pero ahora soy. Pero ahora soy espacio, 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 lo que deba poner ahí. En el pasado no trabajaba en forma eficaz, pero ahora soy un trabajador eficiente. En el pasado no administraba mi tiempo, pero ahora lo administro muy bien. Si comete un error y reflexiona, lo que debe hacer es cancelar la equivocación diciendo, bueno, la próxima vez si llega tarde a una entrevista, diga, bueno, la próxima vez llegaré a tiempo. Etcétera. La próxima vez, Esas son las palabras. Cancelan cada error. No acepte llevar etiquetas pasadas. Subraye todo esto y enseñe a otros. Enséñeles lo que sabe a las personas que les interese. Enseñe lo que sabe a las personas que estén interesadas. Porque, recuerde, se convertirá en lo que enseña. Verá que entre más le enseña a otras personas y comparte esta información con otras personas, más lo internaliza hacia usted. Se convierte en lo que enseña. ¿Funciona este material? Le puedo decir que sí funciona. Desde que empecé a enseñar este material, desde que empecé a dar lecciones sobre él y a grabarlo, desde que comencé a hablar con cientos y cientos de personas, he internalizado todas las cosas de las que hablamos en este curso. Todo de lo que hablo aquí, cuando empecé a enseñar, esperé que funcionara, creí que iba a funcionar, pensé que podría funcionar, pero ahora sé que funciona. Habiéndolo enseñado, lo he internalizado. Habiéndolo internalizado, he visto ejemplos de cada trozo de esto. Apoye todo lo que hace con expectativas de confianza.
Una actitud o una expectativa de confianza es la marca de la personalidad realmente saludable. ¿Recuerda que hablamos sobre el poder de la expectativa? Una actitud de expectativas de confianza significa que espera con confianza que pasen cosas buenas. Tiene una actitud de expectativas positivas de sí mismo. Se convierte en lo que W. Clement Stone llamaba un paranoide inverso. Un paranoide inverso. Como sabe, un paranoide es una persona que está convencida de que el mundo desea atraparlo, de que todo el mundo conspira para atraparlo. El paranoide inverso es la persona que está convencida de que el mundo está conspirando solo para hacerle un bien. Conviértase en un paranoide inverso. Esté absolutamente convencido de que el mundo tiene un plan y conspira para hacerle un bien. Está conspirando de algún modo para llevarle el bien, le guste o no. Sin importar lo que pase, busque el bien en ello. Sin importar lo que pase. Esta es la clave para convertirse en un paranoide inverso. Busque el bien. Espere lo mejor y busque el bien. Espere lo mejor y busque el bien. Ralph Waldo Emerson dijo que la medida de una personalidad saludable es nuestra habilidad para buscar el bien en todo lo que nos rodea. La predisposición a buscar el bien. Debe preguntarse a sí mismo cuánto tiempo busco el bien y cuánto tiempo espero el mal. El grado en el cual busque el bien es el grado en el cual tiene salud como ser humano. Y finalmente, recuerde esto. El proceso de cambiar de donde está ahora, aquí está ahora, hacia su meta, ahí es a donde quiere ir. El proceso de ir de aquí a allá es progresivo, pero esto es lo que pasa. Cuando comienza a visualizar y a afirmar y a imaginar y a escribir y a planear su nuevo yo, digamos que quiere ganar $50,000 al año, actualmente está ganando $25,000 al año y su meta es ganar $50,000 al año. Lo que pasa es esto. Lo dice continuamente. Comienza a afirmarlo y a visualizarlo una y otra vez. Gano $50,000 al año, gano $50,000 al año, gano $50,000 al año. Su mente subconsciente no lo cree mucho. Pero si lo dice una y otra vez, aunque no lo crea mucho, gano $50,000 al año, gano $50,000 al año, gano $50,000 al año, la incredulidad disminuye. La incredulidad se hace más pequeña y más pequeña. Eventualmente incluso usted se sobrepone a su propio escepticismo y finalmente llega a la posición donde no cree ni deja de creer. Pero al seguir repitiendo y diciendo una y otra vez, gano $50,000 al año, gano $50,000 al año, gano $50,000 al año, eventualmente comienza a creerlo un poco. De repente obtiene un aumento ligero en su paga y esta sube a $26,000 al año. Y después le dan un bono y se encuentra ganando $27,000, etcétera, y ve que entre más lo repite y lo afirma y lo visualiza y lo planea y lo prepara, más llega a su vida y usted sigue diciendo gano $50,000 al año y comienza a creerlo más y más. Lo cree más y más y lo repite y lo visualiza y lo afirma una y otra vez. Y su creencia crece y crece y crece y eventualmente llega al punto en que usted absolutamente cree que gana $50,000 al año. Y si alguien lo despertara en la mañana y le preguntara ¿cuánto ganas?, usted diría $50,000 al año, y aún así, en este punto, nunca ha ganado más de $27,000 al año en toda su vida. Y esta es la forma en que todas nuestras creencias cambian. Comenzamos en donde estamos ahora. Vemos hacia donde queremos estar en el futuro y comenzamos a alimentar nuestra mente con nuevo alimento mental consistente con el lugar a donde queremos llegar. Al alimentar nuestra mente con ese alimento, empezamos con escepticismo e incredulidad, y realmente su escepticismo e incredulidad es el mayor obstáculo para su éxito. Repítalo una y otra vez. Al continuar trabajando con nosotros mismos y nos sobreponemos a esta situación, comenzamos a creer más y más que es posible, comenzamos a ver la posibilidad de ello más y más profundamente en el subconsciente. Ahora, en propaganda, esto se llama la gran mentira. La teoría de la gran mentira fue el descubrimiento de que si repitiera cualquier cosa una y otra vez a menudo, aún la persona más inteligente comenzaría a creerlo. Con respecto a su vida y a la mía, esto se llama la gran verdad. La gran verdad es que usted puede ser, tener y hacer lo que desee si de veras lo quiere lo suficiente y hace el esfuerzo por lograrlo. Lo que pueda usted tener en su mente en forma continua, puede lograrlo, tenerlo o hacerlo. Se convertirá en lo que piense. Su único trabajo es tomar una decisión muy clara sobre la persona que desea ser, las cosas que desea tener, las metas que quiere lograr y después asegurarse de que alimenta su mente en forma continua, día con día, semana con semana, hora con hora, con palabras, imágenes, fotografías, ideas, pensamientos e informaciones consistentes con sus metas y con sus ideales. Mantenga su mente en lo que desea
y manténgala lejos de lo que no desea, y todo será posible para usted. No creo que exista ninguna otra cualidad tan esencial para el éxito de ninguna especie como la cualidad de perseverancia. Sobrepasa casi todo, hasta la naturaleza. John D. Rockefeller. ¿Cuál es el recurso más precioso en su vida? Pues si usted es como yo soy, mi recurso más precioso es el tiempo. Según todos los estudios recientes que se han hecho últimamente, los adultos en América y Canadá y otros países valoran su tiempo antes del dinero casi en cada instancia. Ahora, como resultado de lo que hemos hablado en nuestras sesiones anteriores, que si cambia su mundo interno puede cambiar su mundo externo, una de las cosas que comienza a fluir dentro de usted es la impaciencia. Si usted piensa que si cambia su programación interna, su mundo externo cambiará para adaptarse a usted, entonces tal vez tenga prisa de cambiar esa programación interna. Y en esta sesión vamos a hablar de cómo puede lograr un cambio rápido y permanente de programación interna. A esta sesión la llamamos software para el cerebro. Yo no sé mucho de computadoras, pero sé esto. Una computadora tiene una cierta cantidad de utilidad como una pieza de hardware, pero lo que hace que la computadora funcione es la programación que usted le mete. Entre más sofisticado y complejo y productivo sea un programa, más valiosa será la computadora. Y lo que vamos a hacer hoy es, vamos a tomar las cosas de las que hablamos en términos de programación mental, visualización, afirmación, etc., y vamos a combinarlas en una serie de técnicas que puede usar para multiplicar, para acelerar el proceso en el cual sus nuevos pensamientos e ideas son aceptadas por su subconsciente y después cómo ponerlas a trabajar y atraparlas en la realidad. La primera técnica de la que vamos a hablar es lo que llamo la técnica de programación por escrito. Es una de las más simples y sin embargo es tan poderosa que casi asusta. Se lo he dicho a muchas audiencias, pero se los diré a ustedes, que si solo practican esta técnica, valdrá la pena 10 veces el tiempo y el precio de este programa. Si la única cosa que aprenden es esta técnica, la diferencia en sus resultados será sorprendente. Cuando yo aprendí esto por primera vez y lo apliqué hace años, no podía creer cuán eficaz era. Y todo lo que necesita usar es la disciplina más una de estas. Esto es lo que yo uso, una libreta de espiral, cuesta $1.99 en Walgreens Trucks. Todo lo que tiene son páginas rayadas y lo que se hace es usarla para escribir y volver a escribir sus metas. Compré una por $1.99 y úsela como la base de la técnica de programación por escrito. Les explicaré cómo funciona. La técnica de programación por escrito se basa en el hecho de que aprendemos o tomamos la información en 3 formas. Tomamos la información en forma auditiva. En otras palabras, escuchamos la información o decimos la información. La tomamos visualmente, vemos la información y la tomamos kinestéticamente. Sentimos la información. Ahora, cada una de estas es una buena forma de aprender, o sea, de meter la información a la mente subconsciente. Sin embargo, entre más de estas pueda combinar en forma simultánea, junto con alguno de los otros principios mentales y técnicas de las que hemos hablado, más rápidamente se acepta la información. A veces, si combina la información en la forma correcta, se acepta en forma instantánea como un cambio permanente en su programación subconsciente. La técnica de programación por escrito se basa en esto, como también algunas de las otras técnicas de programación de las que hablaremos en pocos minutos. La técnica de programación por escrito se basa en el hecho de que si escribe algo requiere de una concentración total, la ley de la concentración. No puede escribir con exactitud en forma correcta ni hacer nada más al mismo tiempo. Así que escribir requiere concentración. Y no solo requiere eso, también requiere de lo visual, porque no puede escribir sin mirar. Y cuando lo hace, tiene la tendencia a subvocalizar, en otras palabras, a decir las palabras mientras escribe, aunque no pueda oírlas con un oído consciente. Las escucha interna y kinestéticamente, se mueve y siente. Requiere de una energía mental, emocional y física tremenda el escribir. Así que las técnicas de programación por escrito dicen que cada mañana, sin falla, reescriba sus metas. Después de haber leído, reescriba sus metas. Por cierto, todo este proceso puede tomar como 2 minutos, tal vez 5.
Puede llegar al punto donde, como me sucede a mí, le tome hasta 1 hora. Reescriba sus metas principales en afirmaciones positivas en tiempo presente y personal. En otras palabras, sus metas podrían ser: gano X número de dólares al mes, peso X número de kilogramos, soy sobresaliente en mi campo, hago esto, logro, ejecuto, escojo, etcétera, etcétera. Lo que quiera hacer, tener o hacer, solo escríbalo en una serie de afirmaciones, una a la vez. Ahora verá, hablaremos del establecimiento de metas más adelante. Verá que al escribir sus metas una y otra vez pasará algo muy interesante. Si son sus metas más importantes, tenderán a reescribirse primero y tenderán a ser calificadas para convertirse en agudas y distintas. Si cada vez que reescriba sus metas principales, las está conduciendo, las está imprimiendo en el fondo de su subconsciente, lo que lo conduce a la garantía de que se imprimirán en su realidad. Cada vez que reescriba sus metas principales, las está programando en su subconsciente y las está estableciendo como un mecanismo direccional, del modo en que establecería un mecanismo direccional en un proyectil guiado, así que lo moverá inequívocamente hacia la dirección del logro. El número 2 es: cierre los ojos cuando haya reescrito sus metas. Cierre los ojos y visualice una meta importante o las metas del día ya logradas. Visualícelas como una realidad. ¿Cómo se verían? Por cierto, algo muy valioso que puede hacer es recortar imágenes de revistas y ponerlas en su libreta para que pueda realmente ver una fotografía. ¿Quiere tener un bello auto, una hermosa casa o algo parecido? Ponga una fotografía de eso, una fotografía muy clara, y cuando escriba su meta podrá ver la fotografía y cerrar los ojos y alimentar esa fotografía en su mente subconsciente. La tercera parte es la más importante, es: imagine la sensación de placer que experimenta. Imagine la sensación de placer que experimentaría si ya la tuviera. Solo imagine que ya es una realidad. La forma en que imagina eso es una realidad. Imagine que está camino hacia su meta. Y su meta está camino hacia usted. Y hay un tiempo predestinado cuando usted estará listo y cuando eso estará listo. Cuando todo esté listo y que usted y su meta se encontrarán. Y no puede acelerar el tiempo. No puede hacer que vaya más rápido y no puede hacer que vaya más lento. Pero lo que puede hacer continuamente es repetir la fotografía y el sentimiento y la descripción una y otra vez. Y exactamente en el momento y el lugar adecuado se encontrarán. Algún día tal vez me escriba una carta y me dirá cuán notablemente ha funcionado en su vida, porque ha funcionado perfectamente en la mía y en todas las vidas de muchas otras personas. Ahora, el segundo punto, y déjeme darle el punto clave, se llama la ley de la relajación. La ley de la relajación es una de las leyes mentales más importantes. La ley de la relajación simplemente dice que en el mundo físico, si quiere clavar un clavo, entre más fuerte golpe, más esfuerzo físico o energía necesita y más rápido logrará algo en el mundo físico. Si quiere conducir un auto más rápido, pisa el acelerador que hace que la máquina trabaje más y lo impulsa hacia adelante. Sin embargo, en el mundo mental es exactamente lo opuesto. La ley de la relajación dice que en todos los trabajos mentales el esfuerzo se vence a sí mismo. En todos los trabajos mentales el esfuerzo se vence a sí mismo. ¿Qué significa esto? Significa que entre menos intente, mejor funciona. Y es interesante, puedo darle un ejemplo perfecto: las relaciones. Notará que en cualquier relación que tenga que funcione, entre más intente hacer que esa relación funcione, más difícil es, porque una relación básicamente es una entrevista de mentes. Y cuando se relaja y deja que la relación fluya, la relación se desenvuelve de la forma en que debería. Cuando trata de acelerar o reducir la velocidad de algo de su propio tiempo, se crea una crisis, se crea una tensión, un estrés y ansiedad. Y lo que tenga que ver con el trabajo mental, lo que tenga que ver con las mentes, todas las interacciones con las personas tienen que ver con las mentes. Lo que tenga que ver con las metas y los sueños y los planes requiere que usted se relaje y lo deje desenvolverse. Por eso decimos: cierre los ojos, visualice, imagine el sentimiento y solo relájese sin hacer ningún esfuerzo. Y entre más relajado esté, más rápidamente el subconsciente aceptará la idea. Y la siguiente técnica se llama la técnica de afirmación rápida o la técnica de programación rápida. La técnica de programación rápida se usa específicamente antes de cualquier evento no recurrente de importancia. Antes de cualquier evento no recurrente. Eso significa que solo ocurre una vez.
Por ejemplo, si va a estar en un evento deportivo, o si va a ir a una entrevista para un trabajo, o un incremento, o si va a ir a hacer una presentación de ventas. Por cierto, todos los mejores vendedores usan esta técnica de programación rápida. Es muy, muy poderosa. Lo que hace es que tiene un efecto temporal, pero lo prepara psicológica, física y mentalmente. Programa su concepto propio y su subconsciente para darle las palabras, acciones y comportamientos que son perfectamente apropiados para la situación. Todos los atletas usan esto, como lo hablaremos en un segundo. ¿Cómo usar la técnica de programación rápida? Digamos que pronto tendrá una ponencia. Un amigo mío dio una conferencia importante a 2.500 personas y estaba muy tenso y preocupado. Le dije, mira, lo que tienes que hacer la próxima vez que pienses en esa conferencia es cerrar los ojos y usar esta técnica. Cierra los ojos así. Primero que nada, visualiza el resultado perfecto. Visualiza el resultado perfecto. En otras palabras, visualiza si puedes bosquejar lo que vendrá, una entrevista con tu jefe, una presentación de ventas. Visualiza el resultado perfecto, o sea, el resultado perfecto para una discusión sobre un aumento terminaría cuando el jefe te dé el aumento. El resultado perfecto de una conversación de ventas con la persona que firma la orden de ventas. El resultado perfecto de la solicitud de un trabajo es conseguirlo. En el caso de mi amigo, su resultado perfecto era conseguir una ovación, así que visualizó la ovación calurosa, programó a su mente y vio al público ponerse de pie y darle una ovación al final de la charla. Después afirme la visualización. En otras palabras, dígase algo como: esta conferencia va maravillosamente, esta conferencia tuvo mucho éxito, o me siento completamente perfecto al final de esta conferencia, o esta conferencia es un éxito completo. En otras palabras, dé una afirmación que sea consistente con ello y afirme la visualización. Y después emocionalice o imagine cómo se sentiría si lo experimentara y libere. Esta es la palabra clave. Después solo libérelo como si ya hubiera pasado. Déjelo seguir. Como si ya hubiera pasado, como si ya fuera cosa del pasado, el evento y el resultado perfecto del evento ya hubiera ocurrido. Y libérelo y déjelo ir. Cae como una tarjeta de computadora dentro de la computadora y la computadora subconsciente comienza a trabajar. Una técnica muy, muy poderosa. Se basa en lo que se llama repaso mental. Y el repaso mental es una técnica que usan todos los hombres y mujeres que mejor se desempeñan. La usan todos los millonarios autodidactas, todos los vendedores sobresalientes, todos los mejores ejecutivos, los atletas olímpicos, todos los campeones del mundo en todos los campos. El repaso mental. El repaso mental es el proceso de vivir la experiencia dentro antes de que se tenga fuera. Eso significa que antes de cualquier evento de importancia a largo o corto plazo, lo que hacen los mejores es recordar y revivir la excelencia. Recuerdan y reviven la excelencia. En otras palabras, piensan en la última vez que se comprometieron en actuaciones como esta y en la satisfacción que tuvieron, en el placer que tuvieron, en el sentimiento de desempeño excelente que tuvieron y toman ese sentimiento. Es como si tuvieran una pantalla aquí y esta es la pantalla, una pantalla dividida, y de este lado de la pantalla recuerdan la última vez que hicieron esto de una forma excelente. Y en este otro lado de la pantalla se imaginan el evento por venir. Después, cuando esto se aclara perfectamente en su mente, y pueden ver con mucha claridad ese último triunfo, ese último éxito, esa última venta que cerraron, esa última entrevista que salió bien, esa última fiesta de éxito o compromiso social, entonces lo transfieren en una nueva situación que está por venir. Transfieren el sentimiento y la experiencia y enciman ambos. Y así, al anticipar la experiencia por venir, la combinan con los sentimientos de éxito y placer y gozo de la previa experiencia excelente. Lo que eso hace es que programa la mente subconsciente para que usted entre en esa experiencia y se comprometa con las mismas palabras, acciones y comportamientos que le dieron los resultados de éxito al ganar la última vez. ¿Qué diferencia hay entre ganadores y perdedores? ¿Qué diferencia hay entre ganadores y perdedores? Puede imaginar lo que es ganadores contra perdedores. Simplemente es esto. Todos nos comprometemos en un repaso mental. Usted, yo, todo el mundo. La diferencia entre ganadores y perdedores es que antes de cada evento venidero, los perdedores piensan en la última vez que tuvieron una experiencia similar y no funcionó. Piensan en su fracaso
previo, imaginan vívidamente y piensan cuán apenados, humillados, fracasados y lo mal que se sintieron. Y los perdedores reviven y recuerdan el fracaso y el pobre desempeño. El ganador insiste en revivir y recordar la excelencia y el éxito. Usted puede decir si se va a convertir en ganador o perdedor simplemente mirando lo que piensa cada vez que está por venir un evento. Usted es el que debe tomar la decisión de pensar en lo que desea. Pregúntese a sí mismo, ¿estoy pensando en lo que quiero que pase o estoy pensando en lo que temo que pase? Recuerde, la tendencia natural es pensar en lo que teme que pase, no en lo que desea. Así que fuerce a su mente usando la ley de sustitución. Saque su mente de lo que teme y rehúse a mantenerlo. Una bella técnica que aprendí hace muchos años: cuando comience a pensar en algo que le provoca que esté molesto, ansioso, tenso, diga esta palabra muy, muy fuerte para sí mismo. Diga, alto. Alto es muy similar a golpear un tocadiscos y hacer saltar la aguja sobre el disco, golpear una grabadora, gritarle a una persona que está diciendo algo. Solo diga alto y lo que hará temporalmente será parar su mente. Y cuando pare su mente, cambie su atención hacia lo que desea. E insista en pensar sobre lo que desea. Cada vez que se dé cuenta de que sus pensamientos van hacia lo que teme, diga usted alto y ponga su mente en lo que desea. Este es un diagrama muy simple. O gráfica. Es así. Esto es lo que desea. Esto es lo que teme. Y aquí se encuentra en este nivel entre lo que desea y lo que teme, subiendo o bajando. Esto, sin embargo, es fácil. La tendencia natural de la naturaleza humana es enfocarse en lo negativo y volver hacia lo que temen. ¿Cuál es el peor resultado posible? Esto requiere esfuerzo. Requiere de un esfuerzo consistente para mantener su mente en lo que quiere. La mayoría de las personas son flojas, la mayoría es indisciplinada, la mayoría no está dispuesta a hacer el esfuerzo. Lo que hacen es que tienen la tendencia a deslizarse, a pensar en lo peor que les puede pasar. Se deslizan hacia lo negativo. Y por eso es que la gran mayoría de las personas son negativas y muy pocas son positivas. Así que esté alerta. Cuando se encuentre a sí mismo pensando en algo que llegará por anticipado, es natural que esté lleno de dudas y temor. Estas son tendencias naturales por una variedad de razones de las que ya hemos hablado. Pero el ser humano superior mantiene su mente en lo que quiere. El ser humano superior para el pensamiento negativo. El ser humano superior se concentra en un desempeño excelente. Alguien dirá, nunca antes lo había hecho. ¿Cómo puedo concentrarme o cómo puedo recordar y revivir la excelencia? Sencillo, en su imaginación. Puede fingir. Imagine que esto lo ha hecho antes. Finja que ya ha tenido éxito en esto. Piense en cómo actuaría si hubiera tenido éxito en esta área. Camine como si fuera un éxito. En la programación lingüística mural encontramos que existe un estado fisiológico o un modo de andar, de hablar y de actuar que es consistente con cada estado emocional. Y si habla y camina y actúa del mismo modo que lo haría si tuviera confianza, ya lo dijimos, llegará a tener la sensación de confianza con ese comportamiento. Muy importante. Y aquí está otra técnica. Se llama la técnica de programación estándar o la técnica de afirmación estándar. Y esta técnica se hace con tarjetas indexadas o puede usar una serie de metas en un pedazo de papel. Una técnica muy poderosa. Lo que hace es esto. Estos son los pasos hacia las técnicas de afirmación estándar. Establece su meta. Puede establecer de 10 a 15 metas. Su mente subconsciente puede trabajar en 10 o 15 metas a la vez y, por supuesto, debe tener sus metas en prioridad, pero no tiene que preocuparse. De 10 a 15 metas. Número 2, 2 veces al día por la mañana y por la tarde. 2 veces al día por la mañana y por la tarde. Toma cierto tiempo libre donde número 3 pueda estar sin interrupciones. Y después escriba sus metas en forma de afirmaciones personales positivas en tiempo presente. ¿De acuerdo? Metas en forma de afirmaciones personales positivas en tiempo presente. En tarjetas. Muchos aconsejan que se usen tarjetas indexadas para deslizar las tarjetas de atrás hacia adelante. Y solo ponga una encima de la otra y escriba sus metas en letras muy, muy grandes y claras. La mente subconsciente puede ver la meta con claridad de cristal. Luego siéntese con las metas y lea las metas para sí mismo. Lea la meta o la afirmación para sí mismo. Lea
repita y después cierre los ojos. Digamos que la meta es gano $50,000 anuales. Diga en la tarjeta gano $50,000, gano $50,000. Léalo, repítalo, gano $50,000 anuales y cierre los ojos y repítalo de 3 a 5 veces. Repita la meta de 3 a 5 veces y el paso número 6 es visualice el resultado. Visualice el resultado. En otras palabras, si gana $50,000 anuales, ¿cuál sería el resultado? ¿Sería un auto mayor? ¿Sería una casa más grande? ¿Sería un viaje a Tahití? ¿Sería un guardarropa diferente? ¿Sería un reloj Rolex? En otras palabras, visualice el resultado. No tanto el proceso, sino lo que sería el resultado. Otra cosa que puede hacer, por cierto, es que puede visualizar el trabajo. Digamos que va a ganar $50,000 anuales y usted imagina que los ganará en su profesión actual. Entonces visualícese haciendo el trabajo de una forma tan excelente que de hecho generará el ingreso. Y después el paso número 7 es imagine la sensación. Imagine la sensación que acompañará el logro de su meta. Imagine la sensación. Cierre los ojos y al sentarse ahí con sus tarjetas, mirando sus tarjetas, imagine el sentimiento de satisfacción con la meta que ya está lograda. Imagine el sentimiento de placer, imagine el sentimiento de logro. Digamos que lo que va a hacer es que va a obsequiarse un viaje a Tahití. Va a los mares del sur, va a descansar en la playa, va a nadar en el bello océano, va a broncearse al sol y a ponerse muy moreno. Y comience a pensar en eso. Otra cosa que puede hacer, por cierto, es conseguir folletos de Tahití, un cartelón de Tahití, un cartelón de un crucero, fotografías de las cosas que va a hacer o tener o disfrutar, que asocia porque entre más emociones pueda asociar con el logro de su meta, más rápidamente el subconsciente lo acepta como una instrucción y más rápidamente se pondrá a trabajar en eso. Y por cierto, esto es lo que yo uso, es lo que usted puede usar. Puede usar tarjetas como estas, que solo son tarjetas indexadas, las que son totalmente blancas. Pero puede usar tarjetas con líneas y sentarse y luego escribir su meta y al leer su meta, repita de 3 a 5 veces. Imagínelo, visualícelo, véase a sí mismo haciendo lo que sea necesario, visualice el resultado y después solo cambie la tarjeta y continúe con la siguiente. Entre más relajado esté cuando haga este ejercicio, debido a la ley de relajación, más rápidamente lo aceptará el subconsciente. Aquí hay algo más que tal vez quieran conseguir. Es una de esas libretas con tarjetas en espiral, tarjetas indexadas. En todas ellas puede escribir una variedad de afirmaciones diferentes y llevarlas consigo y solo doblarlas. Escriba afirmaciones cuando piense en algo que desee y después tómese algún tiempo para revisar sus afirmaciones. Y una última técnica es la llamada técnica de programación de los deportes, que combina todas las demás. La usan los mejores atletas olímpicos, combina el repaso mental y la relajación y se basa en lo que se llama el condicionamiento autogénico, que significa que si quiere llegar a ser un mejor deportista, la técnica es muy simple. Primero que nada, consiga instrucciones sobre el deporte, aprenda de un experto. Estudie y aprenda lo que constituye un desempeño excelente en el deporte. Luego, antes de irse a dormir sentado en una posición muy relajada, haga varias respiraciones muy profundas y relaje su cuerpo y visualice el desempeño perfecto del deporte. ¿Quiere ser un buen esquiador? Es muy simple, lo que hace es esto, aprende a esquiar, vea películas y fotografías de personas esquiando en forma excelente. Después visualícese a sí mismo realmente siendo el esquiador. Cierre los ojos y haga 2 tipos de visualización. El primer tipo de visualización es donde se ve a sí mismo realmente esquiando. Véase a sí mismo y mire su desempeño. Mírese a sí mismo bajando la pendiente, mírese dando vuelta, poniendo los palos, girando, etc. Mírese esquiando maravillosamente y obsérvese casi como si fuera usted un espectador. La segunda parte de la visualización es cambiar su punto de atención y entonces se ve a sí mismo con sus propios ojos, se ve a sí mismo bajando por la pendiente. La técnica de afirmación deportiva es usada por todos los mejores equipos de fútbol, de baloncesto, los mejores patinadores, los mejores golfistas. Casi todos los atletas olímpicos entrenan su mente una y otra vez. Por ejemplo, los patinadores se sientan, cierran los ojos, ponen su música y después repasan toda la rutina de patinar en su mente mientras toca la música. Por supuesto, lo que pasa es que en su mente nunca se caen y programan su mente una y otra vez
Y esto se basa en un hecho muy simple. Cada vez que visualizamos una acción, realmente enviamos impulsos medibles de energía nerviosa hacia las piernas, los brazos y los nervios que controlan los músculos que usaríamos si realmente estuviéramos haciendo eso. Si quiere ser mejor golfista, mejor esquiador, tenista, jugador de baloncesto, nadador, un mejor orador, lo que sea, use la técnica de afirmación de los deportes para provocar cambios rápidos en la programación. La clave es esta: repetición, visualización, relajación y claridad de sus metas, una y otra vez, hasta que las acepte la mente subconsciente como hechos y comience a volverse verdad en su realidad. Y si se apega a ellas, trabajarán para usted. Si queremos tener éxito, primero debemos creer que podemos. Michael Korda. Al principio de este curso hablamos sobre el potencial humano y cómo la persona promedio usa menos del 10% de su potencial. Como el cerebro de Albert Einstein fue extirpado de su cráneo cuando murió y fue estudiado en la Universidad de Cornell y se descubrió que nunca usó más del 15% de su potencial mental en toda su vida. Uno de los más grandes genios de este siglo. ¿Qué significa esto, potencial mental? Pues significa la habilidad de usar nuestra capacidad de pensamiento. Significa la habilidad de activar las células cerebrales, lo que se llama la neocorteza, o pensar en el cerebro de la humanidad. Y una de las cosas de las que vamos a hablar en esta sesión es cómo puede usar su cerebro en forma más eficaz y algunas de las cosas que se han hecho para ayudar a las personas a desarrollar técnicas de aprendizaje rápido, lo que se llama de cerebro completo, aprendizaje acelerado o superaprendizaje. Una de las cosas que sabemos es que la persona promedio usa no mucho más que 1 o 2% de su capacidad de pensamiento, que no usamos el 10%, que si pudiéramos usar el 10% de nuestro cerebro podríamos lograr cualquier cosa que pudiéramos soñar. En esta sesión le enseñaré cómo usar lo más posible. Sabemos algunas cosas del cerebro. Sabemos una cosa respecto a la inteligencia, que la inteligencia no es cuestión de IQ. La inteligencia es una forma de actuar y una forma de pensar. Cuando vemos a las personas que aparentemente son en extremo inteligentes, descubrimos una cosa. Descubrimos que no son mucho más inteligentes que usted o yo, sino que desarrollan su inteligencia. Pongámoslo de este modo. La inteligencia se desarrolla a través del esfuerzo. La inteligencia se desarrolla del mismo modo que los músculos. Una persona que tiene inteligencia con respecto a un negocio o una profesión, un abogado, un doctor, un empresario, no es necesariamente una persona que nació con ese genio, es una persona que lo ha desarrollado como resultado de años y años de estudio y práctica. Así que miren la inteligencia como un músculo. El IQ es maleable. El IQ, o los puntos de porcentaje, o la habilidad mental, es maleable sobre una amplia gama. Ya hablamos sobre el caso de la expectativa positiva. El coeficiente intelectual de un estudiante brincó 25 puntos en el transcurso de su año escolar. Esto es muy común. Tenemos muchos casos registrados de puntos de IQ. En otras palabras, la habilidad total del pensamiento que tiene un individuo ha brincado 10, 20, 30 puntos como resultado de una forma particular de aprendizaje o de estudio en particular. Hablaremos de algunas de esas ideas. Así que el IQ es maleable en un amplio rango, es decir, que uno es mucho más listo de lo que piensa. Uno es más inteligente de lo que ha creído. También sabemos que el IQ es un asunto de concepto propio. Se han encontrado personas en extremo inteligentes, pero porque han sido criadas en ambientes negativos, se convencieron tempranamente de que no eran particularmente brillantes. Un caballero al que alentaron a dejar la escuela en 10º grado porque pensaban que era un completo fracaso académico, resultó cuando trató de enrolarse en el ejército que su coeficiente intelectual era de 175. Inició 6 negocios y se convirtió en un multimillonario a la edad de 28 años, porque le probaron que era brillante y la razón por la que no ponía atención en la escuela no era porque no tuviera inteligencia, sino porque aprendía todo la primera vez que se le mencionaba y se aburría completamente. Se descubre que muchas personas son mucho más brillantes de lo que creen, pero como resultado de sus experiencias previas, su concepto propio las tiene funcionando a niveles por debajo de su inteligencia, y eso es cierto para todos, casi en cada caso. Otro punto importante es que la capacidad de aprendizaje es maleable. La capacidad de aprendizaje, ¿qué significa eso? Bueno, pues simplemente significa que puede moldearse, que puede doblarse, es como el metal que puede doblarse y moldearse. La capacidad de aprendizaje es maleable, pues puede aprender
a aprender. Lo maravilloso es que los seres humanos somos criaturas que aprendemos. Podemos aprender a aprender lo que queramos. Entre más aprendamos, más encontramos la gran capacidad que tenemos para aprender. Esa habilidad para aprender es como un músculo. Entre más la estire, más la use, mayor capacidad tendrá. Entre más aprenda matemáticas, más capaz será de aprender historia. Entre más estudie filosofía, más capaz será de aprender psicología. Su capacidad para aprender se extiende al aprender cualquier tema. Otro punto importante respecto al aprendizaje es que si quiere ganar más, debe aprender más. Si quiere ganar más, debe aprender más. Esa es una de las más importantes, simples y pequeñas expresiones que podrá escuchar. Es que vivimos en un mundo con base en el conocimiento. Su mundo externo de ganancia será un reflejo directo de la cantidad de conocimiento útil que usted tenga. Si usted es como yo, tal vez sea impaciente, tal vez le gustaría aprender más rápido para que pueda ganar más rápidamente, y de eso es de lo que vamos a hablar. Nuestro tercer punto, por cierto, es que existe una relación directa entre la longevidad y el aprendizaje. Sabemos que entre más activa sea su mente, más vivirá. Que cuando ve casos de personas que empiezan a desarrollar la senilidad recién cumplen unos 60 años, son un ejemplo de personas que dejaron de leer hace mucho tiempo y comenzaron a ver mucha televisión. Los ciudadanos ancianos en América ven un promedio de 7 horas de televisión al día, y eso lo que hace es que les forma una mente muy pasiva. Su cerebro comienza a atrofiarse, sus reflejos, su inteligencia, su habilidad para responder y para estar alerta comienza a deteriorarse. Así que entre más aprende, entre más estudie, entre más activo esté mentalmente, más energía tendrá, más vitalidad y más sano estará. De hecho, mire la vida de los hombres y mujeres creativos como Goethe. Él comenzó la composición de la segunda parte del Fausto a la edad de 85. La abuela Moses comenzó a pintar a la edad de 75 y aún pintaba a los 100 años. Albert Schweitzer, con quien trabajé en África, aún trabajaba la jornada completa a los 91 años, cuando la mayoría de las personas, si no es que todas, con quienes había crecido, estaban sepultadas hacía décadas. Así que, por ninguna otra razón, más que por el hecho de que quiera vivir para siempre, debe convertirse en un aprendiz activo e inteligente. Debe desarrollar la capacidad de aprender y debe aprender a aprender. Ahora, allá por los años 50, en Bulgaria, un hombre llamado Georgi Lasonov comenzó algunos experimentos que han tenido una influencia tremenda, Georgi Lasonov, tremenda sobre nuestro pensamiento en el mundo occidental en el último par de décadas. Se ha escrito un gran libro sobre su trabajo llamado El Superaprendizaje, que habla sobre los resultados de sus experiencias. Lasonov comenzó a estudiar el hecho de que la información estallaba a tal grado que nadie podía estar actualizado ya en su campo, que sin importar cuál fuera su campo, decenas, cientos y hasta miles de artículos se escribían cada día y que nadie podía absorber la información, y se preocupó por la necesidad de crear un modo para que las personas aprendieran más rápidamente. A su sistema lo llamó aprendizaje acelerado. Nosotros lo llamamos aprendizaje rápido. Algunas personas, superaprendizaje. Todo significa lo mismo. Significa cómo puedo absorber más información a una tasa más rápida. Lo que Lasonov descubrió fue esto. Comenzó como pionero de la investigación de cerebro completo. Descubrió que en realidad hay 2 hemisferios en el cerebro y ambos hemisferios desempeñan funciones diferentes, que las personas que aprenden mucho mejor son capaces de armonizarlas y usan ambos hemisferios del cerebro. Si el hemisferio izquierdo es responsable de ciertas funciones, el derecho es responsable de otras funciones. También descubrió que existe una masa de tejido que divide a los cerebros llamado cuerpo calloso, y que los niños hasta la edad de 5 o 6 años aprenden 25 veces más que la tasa adulta. Y su pensamiento fue: ¿no sería posible volver a crear la condición que existe en la niñez temprana que hace que los niños aprendan a una tasa fantástica de velocidad en la vida adulta? Interesante, ¿no? Y descubrió que al ver las funciones del cerebro, descubrió que el hemisferio izquierdo y el derecho eran responsables de formas de pensar muy diferentes. Solo déjenme darles un ejemplo. El hemisferio izquierdo es verbal, piensa en términos de palabras, y el derecho es pictórico o artístico y piensa en términos de pinturas. El izquierdo es analítico, este es analítico, mientras que el hemisferio derecho es holístico. Ve todos los hechos y toda la información, ve la imagen, por así decir. El hemisferio izquierdo es pragmático, es muy dado a los hechos. El hemisferio derecho es intuitivo.
y es la base de la intuición y los sentimientos. El hemisferio izquierdo es concreto. Le gusta ver las cosas que puede contar, tocar, probar o sentir. Y el hemisferio derecho es abstracto. Es el responsable de los conceptos abstractos, científicos, artísticos o filosóficos. El hemisferio izquierdo es lineal porque ve las cosas en orden y también es secuencial. Le gusta tomar las cosas una a la vez. Por otra parte, el hemisferio derecho es musical y artístico. Este también es espontáneo. Es el responsable del sentido del humor. El hemisferio izquierdo es el responsable del lenguaje, de la unión de las palabras en un orden lógico para formar oraciones, y también es responsable de las matemáticas. El hemisferio derecho es el responsable de la danza y la poesía. Y ambos hemisferios, para poder trabajar adecuadamente, deben armonizar. Pero tienen funciones muy diferentes. Cuando Lasonov hizo sus investigaciones, descubrió otra cosa, que cuando estudió la forma en que las personas aprendían, descubrió que las personas aprenden a diferentes niveles de actividades de ondas cerebrales y como resultado de diferentes cosas. Descubrió que el cerebro funciona en 4 niveles diferentes y el primer nivel es el llamado nivel beta. El nivel beta es 14 ondas por segundo o más. El nivel beta son ondas normales, donde estamos usted y yo. Cuando nuestra mente está muy activa, nuestra actividad de ondas cerebrales, o lo que se llama ciclos, nuestra actividad de ondas cerebrales es frenética. Es donde la mayoría de nosotros pasamos el tiempo, y también es el tiempo en que aprendemos menos eficientemente. Dijimos que descubrió que debajo de ese nivel beta estaba el nivel alfa. El nivel alfa era de 8 a 13 ondas o ciclos por segundo, y este era, por así decirlo, un nivel más modulado de ondas. Y descubrió que tenemos la tendencia de aprender en este estado. Este es el estado de relajación profunda, el estado en el que estamos cuando estamos completamente relajados, cuando soñamos despiertos, o antes de irnos a dormir. Bajamos a este nivel. Debajo del nivel alfa está el llamado nivel teta. El nivel teta es de 5 a 7 ondas por segundo. El nivel teta tiene ondas más grandes y este nivel teta solo se da cuando estamos a punto de empezar a soñar. Se llama el área de alucinación o de ilusionismo, y es donde comenzamos a tener sueños justo antes de irnos a dormir. ¿Han tenido una experiencia de ser despertados al estarse durmiendo y ser sacados de repente de ese nivel teta? No estaban en delta, no estaban profundamente dormidos, notarán qué desagradable es. Pero lo que Lasonov descubrió fue que el nivel alfa teta, este nivel de aquí, es donde aprendemos mejor. Y cuando aprendemos a este nivel, nuestra habilidad para aprender aumenta en forma dramática. Debajo de teta está delta. Delta es de media a 4 ondas por segundo. Y estas son ondas largas. Ahora, a menos de media onda por segundo, uno ya no está funcionando. Realmente, el cese de la actividad cerebral en los encefalogramas es una de las definiciones clínicas de la muerte. Ahora, lo que Lasonov trató de hacer fue, dijo, ¿sería posible llevar a las personas desde beta, donde están despiertas, y llevarlas al nivel alfa-teta, y de cierto modo activar los cerebros izquierdo y derecho para que trabajen simultáneamente? Y descubrió un método usando música y relajación. Y comenzó su experimento allá por 1965, 1966 en Bulgaria. Uno de los experimentos más interesantes. Comenzó con el lenguaje, y el lenguaje que escogió fue el idioma francés. Si usted fuera a tomar un curso de francés en su universidad local como adulto, se esperaría que tomara un periodo de 3 a 4 horas, y 3 horas parece ser lo ideal para estudiar un idioma. Se esperaría que en 3 horas usted aprendería de 25 a 40 palabras. Y se esperaría que tuviera un nivel de retención hasta el día de su examen final, con el estudio debido, etcétera, del 80%, o tal vez menos. Lo que Lasonov descubrió fue que la mayoría de las formas en que aprendemos en nuestra sociedad son ineficientes, casi deplorables, y que la persona promedio que consigue un grado universitario en nuestra sociedad después de 4 años y de 25 a 50 mil dólares de gastos, olvida entre el 80 y 90% de todo lo que aprendió en la universidad antes del verano siguiente a cuando dejó la universidad. Realmente casi un 80% se pierde en los 30 primeros días.
Unos profesores universitarios sugieren probar esto en la mayoría de las universidades del país. Y muy simple, muy sencillo. Solo se tendría que llamar a todos 48 horas después de su examen final y que lo volvieran a hacer. Se encontraría que la forma tradicional de aprendizaje, que es llenar el cerebro con la mayor cantidad de información posible, llegar y hacer el examen y luego volver a hacer ese examen, verían que olvidaron casi todo. Que esta forma de aprendizaje es muy ineficiente. Toda la información que aprendemos de ese modo se pierde. Es por eso que si llevó un curso de idiomas en su escuela y después fue a uno de esos países donde hablan ese idioma, tal vez no podría recordar más de 3 o 4 palabras y tal vez estén equivocadas. La Sonov decidió usar la música y la relajación. Y esto fue lo que hizo. Bajo condiciones muy cuidadosamente controladas, escogió a 60 estudiantes. Esos 60 estudiantes fueron escogidos de una gran variedad de ocupaciones y ninguno sabía nada de francés. Se les monitoreó muy de cerca y personas que no estaban a favor de este experimento los vigilaron atentamente. En 1966 escogió a las 60 personas y pensó que tendría que incrementar enormemente el nivel promedio de aprendizaje con el fin de conseguir la aprobación para el establecimiento de su instituto de sugestología. El Instituto de Sugestología fue posteriormente establecido en Bulgaria. Lo que hizo fue, tomó a estas personas, y tenía 60 personas. Su meta era que aprendieran 150 palabras por sesión, 150 palabras por sesión con altos niveles de retención. Lo que hicieron fue que los ingresaron, tocaban música suave, la luz era tenue, y les leyeron las palabras en las tarjetas con el francés por un lado y el búlgaro por el otro. Y al leerlas, los estudiantes tenían que repetir las palabras en un estado de profunda relajación y los llevaron a un estado de conciencia total y repasaron las palabras y los examinaron con ellas. Descubrieron desde las 3 primeras sesiones, primero que nada, repasar en un estado relajado, segundo, escuchar las palabras en un estado de relajación profunda y tercero, revisar de nuevo en el estado consciente. Y descubrieron que desde la primera sesión conseguían un 98% de retención y que en los exámenes al final de cada sesión recordaban el 98% de lo que habían aprendido. Condujeron este experimento por 6 semanas y cada estudiante en la clase consiguió un 98% de retención sin ninguna experiencia en el idioma. Y antes de terminar con este experimento, en el 66 pidió voluntarios y consiguió 15 más. 15 de estos estudiantes se ofrecieron y él dijo, ¿sería posible aprender 500 palabras en un día? Pues llegó el sábado y trabajaron todo el día porque nadie en la historia registrada ha aprendido nunca 500 palabras en un día. Y al final del día consiguieron un 98% de retención en 500 palabras. Y un punto interesante fue que muchas de estas personas estaban sufriendo de desórdenes mentales y realmente 40% de ellos provenían de los registros de psicólogos y psiquiatras. Después de este periodo de aprendizaje de 6 semanas, de aprender 150 palabras al día, casi todos ellos estaban mucho mejor. No había estrés en este tipo de aprendizaje, era muy relajante. Descubrieron que aclaraba sus mentes y se sentían maravillosamente después, contrario a nuestra forma actual de aprendizaje tan estresante, tan tensa y tan competitiva. Descubrieron que después de aprender estas 500 palabras, al final del día todos se sentían perfectamente, no había estrés ni fatiga, nada. Bueno, dijo, veamos si es posible incrementar esto antes de desbaratar el experimento, y volvió a llamar a 12 de los estudiantes, a los mejores. 2 semanas después se reunieron para ver si podían aprender 1000 palabras en un día. 1000 palabras flamantes en un solo día. Y el resultado fue que al final del día habían podido aprender las 1000 palabras con una retención del 98%. Lo interesante después, unos 6 meses después, llamaron a todos los 50 estudiantes para ver cuánto del idioma recordaban. No tuvieron oportunidad de leer, no tuvieron oportunidad de hablar y descubrieron que retuvieron un 69% sin repaso, y con un repaso la retención total fue del 98%. En otras palabras, este método de música con relajación, de bajar al nivel alfa-teta y de activar ambos cerebros había llevado a un incremento dramático en la habilidad de aprendizaje. En 1974... la Sonov, bajo experimentos controlados, incrementó la tasa hasta 1800 palabras en un día con un 98% de retención. En 1979, en un experimento especial con estudiantes seleccionados, la Sonov aumentó la tasa hasta 3000 palabras en un día y logró
al activar el cerebro, un 98% de retención. Esto es extraordinario, es algo que dirían nunca visto ni creíble, pero lo que Lasonov descubrió fue que la capacidad de aprendizaje del cerebro es infinita. La capacidad de su cerebro para aprender y para retener información. Por ejemplo, si habla bien inglés, tal vez use como 1.200 a 2.000 palabras en el transcurso de un día normal de su vida. Todo lo que necesita son 2.000 palabras para ser fluido o funcional en cualquier idioma. La persona angloparlante promedio usa menos de 1.200 palabras. Realmente algunas personas, en especial al descender en la escala educacional, usan a veces menos de 500 palabras en todo su idioma. 2.000 palabras le permiten leer cualquier periódico, cualquier revista, oír radio, ver televisión, excepto cualquier cosa técnica. Lo que Lasonov probó fue que era posible para una persona aprender un idioma al día, pero permanentemente. Y esta tecnología está comenzando a cambiar la forma en que aprendemos. Está comenzando a revolucionar toda nuestra comprensión del lenguaje. Lasonov también ha desarrollado muchas otras técnicas y entendimientos. Descubrió que la música suave y gentil es una parte crítica de este aprendizaje. Que la música barroca, la música de 60 latidos, disminuye los latidos cardíacos, disminuye la actividad de ondas cerebrales y el cuerpo y la mente entran en sincronía con la música y la información que ingresa es crítica, que puede aprender temas técnicos, puede aprender medicina, filosofía, psicología. He tomado varios cursos sobre aprendizaje acelerado, su Optimus, para aprender estas metodologías, y lo que he descubierto es que puede aprender, aún sin ninguna de las ciencias ni la tecnología, puede aprender cosas muy rápido si hace lo que le voy a decir. Estas son las claves para acelerar la forma de aprender. La número 1 es definir qué es lo que quiere aprender y necesita aprender con el fin de tener más éxito y ser más eficaz. No puede aprender algo en lo que no está interesado. No puede aprender algo que no mantenga su atención. No puede aprender algo aburrido. Asegúrese de que lo que está estudiando es importante para usted. El número 1 es definirlo. Y cuando comience a estudiar, defina su propósito. ¿Por qué está aprendiendo este tema? Piénselo detenidamente, lea todo, estudie y solo estudie las cosas con un objetivo en su mente. Debe tener una meta. Número 2, debe tener un deseo intenso de aprender. Debe tener un deseo. En otras palabras, no puede aprender porque alguien más quiere que aprenda. El número 3 es siempre estudie cuando pueda con la música clásica. Música clásica suave, sin palabras. Música clásica suave de cualquier tipo, en especial música del periodo clásico de Mozart, Bach, Brahms, Dvorak, Beethoven, Stravinsky, por ejemplo. Estos compositores tienen un golpe, un estilo barroco clásico dentro de su música. Y si estudia con música clásica o incluso con sonidos ambientales, sonidos de olas, océanos, música blanca, si tiene ese fondo, relaja el cerebro, abre los hemisferios izquierdo y derecho y permite que la información entre por el cerebro izquierdo y se internalice en el cerebro derecho, donde se almacena en el asiento de la memoria. Y lo que se desea hacer a través de la música es relajar al cuerpo calloso, relajar el cerebro para que la información pueda fluir hacia el cerebro izquierdo y hacia el derecho. Un cuarto punto clave es la repetición del espacio. La repetición del espacio es importante. Muchos me preguntan cómo es que puedo dar un curso como este todo el día sin notas. Y algunas veces lo hago día tras día. Doy cursos sin notas. ¿Tendré una gran memoria? No, no tengo gran memoria. Solo estudio todo el tiempo y uso la repetición del espacio y la repaso una y otra vez. Por cierto, también hay otro punto. Entre más se aprenda, más se aprenderá. Cuando comience a estudiar, recuerde que toma práctica aprender cómo aprender. Toma práctica. Entre más practique el aprender a aprender, más probable es que aprenderá. Los primeros días que esté estudiando un nuevo tema, toma un tremendo esfuerzo. Otro punto importante es variedad. La variedad de las estimulaciones es importante. El número de formas diferentes en que se estimula su mente, diferentes revistas, diferentes juegos, diferentes conversaciones, diferentes temas, etcétera, etcétera. Bombardee su mente continuamente con estímulos que desafían su mente y verá que desarrollan la capacidad de aprender y recordar más. Y número 7 es, recuerde esto, se llama el lapso de atención.
El tiempo, cuando aprende más, es al principio del periodo de estudio y al final del periodo de estudio. ¿Qué le dice esto? Le dice que en vez de estudiar o leer un periodo largo de tiempo como este, digamos 2 o 3 horas, lo que hace es romperlo y tomar diversos descansos para que tenga una serie de reposos y siempre recordará lo que aprenda al principio del descanso, al principio del periodo y al final del periodo, el principio y el final. Así que entre más descansos tenga, entre más variedad pueda poner en su estudio, más rápido aprenderá. La clave es recordar esto. Todo lo que usted es o llegará a hacer solo es el resultado de la información que tome usted dentro de su mente. La información práctica, útil, que tome y use para llevar algún tipo de mejora en el mundo que lo rodea. Si quiere ganar más, debe aprender más. Quiere ser más feliz, debe aprender más. Quiere realizar todo su potencial como ser humano, debe aprender más. Es decir, lea, estudie y aprenda cómo aprender. Si hace usted eso, estará sorprendido de cuánto potencial mental puede liberar. El único factor más fuerte en la prosperidad de la conciencia es la autoestima. Piense que puede hacerlo, pensando que lo merece y pensando que lo conseguirá. Jerry Gillis. El trabajo de Georgi Lasonov al establecer las ciencias de sugestología y sugestopedia, que es la aplicación del poder de sugestión al proceso de aprendizaje, también tiene aplicaciones con respecto a usted y yo en términos de reprogramar nuestra mente subconsciente. Si podemos aprender una materia como francés o inglés, si podemos aprender historia o matemáticas, si podemos aprender algo muy rápido como resultado de una relajación profunda y de música en un proceso sistemático organizado, ¿no podemos también aprender nuevos sistemas de creencias? ¿No podemos también aprender nuevas ideas, conceptos, características, cualidades? ¿No podemos desarrollar confianza, valor, la habilidad para ganar más, la habilidad de ser mejores padres, mejores jefes, etcétera, usando las mismas técnicas? Desde luego que sí. Ahora, con los años y con los siglos, en el curso de la humanidad, los grandes místicos, los grandes líderes, los grandes maestros religiosos, los grandes filósofos y los grandes pensadores han descubierto que al relajarse profundamente, aún sin música, solo relajándose profundamente y meditando o concentrándose en ideas o pensamientos en particular, ya sea una cualidad o un mantra o algo más, la relajación profunda y la meditación sobre un pensamiento en particular nos permite internalizar el pensamiento. Les hablaré de esto por un segundo. La clave es la relajación profunda. Recuerden que hablamos de la ley de relajación. Mientras menos se esfuerce en lograrla, mejor funciona. En todos los trabajos mentales, el esfuerzo se vence a sí mismo. Por lo tanto, cuando le presenta información nueva a su mente en un estado de relajación profunda, se acepta mucho más rápidamente. Si desea convertirse en un independiente, entusiasta, positivo, rico, influyente y exitoso ser humano, deberá cambiar su programación mental para que su programación interna, sus creencias, sus conceptos propios, sus convicciones esenciales fundamentales, sean consistentes con lo que desea experimentar por fuera. Y la relajación profunda es la clave. Esa relajación es la llave a la bóveda de las riquezas. Esa relajación es lo que libera su potencial atrapado. Y la mayoría de nuestro tiempo moderno lo hemos pasado buscando formas de hacer las cosas más difíciles, de forzar las cosas, de encaminarlas. Cada vez vemos más y más al estudiar la historia del hombre y las religiones orientales que la clave para facilitar las cosas es la relajación. Hasta la Universidad de Harvard ha hecho experimentos en relajación y descubrió que hasta un proceso de relajación profunda cambia la actividad de la onda cerebral sobre las personas que no se relajan. Y hay varias formas. Una es la meditación. Bueno, ¿qué es meditación? La meditación simplemente es cerrar los ojos, respirar profundamente y llegar al estado alfa. Es tan simple como eso. Al tomar una respiración profunda y cerrar los ojos, llega a alfa y su onda de actividad cerebral va de aquí hacia acá. Cuando está sentado en la banca de un parque soñando despierto, es una forma de meditación sin cerrar los ojos. La meditación es muy saludable, relajante, refrescante. El doctor Herbert Benson de la Universidad de Harvard descubrió que si repite la palabra uno una y otra vez, con eso basta. Si cierra los ojos y repite la palabra uno cada vez que exhale,
llegará a un estado de meditación en pocos segundos, aunque nunca antes lo haya hecho. Así que la meditación es saludable. ¿Qué hace? Relaja todo el cuerpo, relaja la mente, integra la personalidad, hace que se sienta más calmado y más seguro, disminuye su punto de destello, pues hace que se sienta más seguro de sí mismo y que sea menos factible que se enfade y se ponga tenso, hace que duerma mejor por la noche, logra que digiera mejor, logra que realice mejor sus metas, etc. La meditación y la relajación profunda son una parte esencial de que usted logre su potencial. A veces las personas dicen, no tengo tiempo. Cuando no tenga tiempo es el momento en que más debe hacerlo. Cualquier cosa que lo lleve a un estado de relajación profunda lo lleva hasta el punto en que su mente puede funcionar en los niveles de alfa e integrar su personalidad. La ciencia se llama psicoquinesis y dice que la meditación sobre cualquier tema realmente sintetiza e integra y reúne la mente. Bueno, la Sonoff también descubrió que la relajación de la mente con la música, esta es la segunda parte, puede acelerar el proceso. Que cuando toca música suave, cuando está en un estado de relajación profunda, realmente puede llegar más profundo hacia la relajación y su mente se relaja más y como resultado funciona mejor. Si combina la relajación con la música, más la entrada de información o la entrada de palabras o ideas, puede aprender a un promedio acelerado. Puede llevar a cabo cambios del comportamiento rápidos y permanentes. Actualmente en el mercado existe un gran número de cintas subliminales donde tocan palabras ocultas debajo del sonido de la música o las del mar o algo parecido. Hay mucha investigación que muestra el trabajo con cintas subliminales. Algunas de las cintas subliminales que se venden no se basan en esa investigación, se basan en otros principios. Le sugiero que las revise con cuidado cuando las compre porque algunas de ellas son completamente inútiles, muy caras e inútiles, y algunas de ellas son excelentes. La música más las entradas de información hacen que la mente consciente, la mente que dice un segundo no voy a aceptar esa información, hace que la mente consciente, el guardián en la puerta del subconsciente, se relaje, se duerma, y cuando la mente consciente se duerme, las palabras combinadas con la música llegan hasta la mente subconsciente y cambian y revisan toda la programación previa y logran sacar el cambio permanente en el comportamiento. A esto le llamamos el proceso de la afirmación en cinta que explicaré en un segundo. Déjenme darles una explicación breve con respecto a Muzak. Hay muchos sistemas que se han desarrollado ahora. Sistemas que tocan una especie de música neutral como fondo, música en las oficinas, almacenes, tiendas. En un experimento en Montreal, un experimento en las tiendas Dominion hace algunos años, tomaron y establecieron el sistema Muzak, una serie de mensajes que decían no roben las tiendas, robar es malo, si roba lo atraparán y lo llevarán a juicio, si roba, cuando lo enjuicien le darán un registro criminal, así que el robo en las tiendas es algo que no debe hacer. Repetían ese mensaje una y otra vez. Era inaudible para el oído humano, lo único que los compradores podían oír era la música. Era una tienda que estaba en un área donde había mucho robo de tiendas. Descubrieron que al tocar esto, por un lapso de 2 meses, durante 2 meses tocaron este mensaje con el sistema Muzak y después de esos 2 meses, el nivel de robos bajó 50% en esa tienda. Lo dejaron 2 meses más y se quedó en ese nivel y después volvieron a tocar música normal. En el transcurso de los 2 siguientes meses, el nivel de robo volvió a su nivel normal. Ahora usan el mismo proceso, por cierto, y seguirán usando el Muzak para sus mensajes de ventas, para sus organizaciones de ventas. Pondrán una serie de mensajes justo en el sistema Muzak. Le dirán a todos que les encanta vender, les dirán te fascina vender, eres un gran vendedor, amas este producto, visitarás a muchas personas, eres un buen buscador de proyectos, administras bien tu tiempo. Toda una serie de mensajes con eso que se disimularán detrás del sistema Muzak y verán que sus ventas subirán 10, 20, 30, 40, 50%. En algunas operaciones en almacenes tienen sistemas de esta clase, sistemas Muzak que dicen no le robarás a tu patrón, no le robes al almacén, etc. Y el robo o el vandalismo bajará 10, 20, 30% en cuestión de muy poco tiempo. Esto nos lleva a lo que llamamos afirmaciones en cinta, que es la relajación progresiva con la música. La afirmación en cinta es absolutamente maravillosa. La afirmación en cinta es una forma de poner sus metas
en una cinta con música y tocarlas una y otra vez a sí mismo en un estado de relajación. Llegan más allá de la mente subconsciente y bajan hasta el subconsciente y comienzan a volverse ciertas en su realidad. Comenzamos a usar afirmaciones en cinta hace varios años. Ahora tengo miles de graduados que usan las afirmaciones en cinta y solo les diré esto, que cada meta que he puesto en una cinta musical y que me he tocado una y otra vez se ha materializado en mi realidad. Cada una de ellas se ha vuelto cierta, y algunas de ellas en un periodo sorprendentemente corto. Este es uno de los descubrimientos más sorprendentes, en la educación. La afirmación en cinta es uno de los descubrimientos más sorprendentes en todo el proceso de establecimiento y logro de metas. Puede cambiar su personalidad, lograr metas, incrementar sus ingresos, bajar de peso, dejar de fumar, hacer cosas notables con su vida, y puede hacerlo en forma rápida y permanente usando este método. Las claves para las afirmaciones en cinta que necesita entender son: número 1, es una forma de relajación progresiva con música. La relajación progresiva es un método de ir por todo el cuerpo con palabras y relajando cada grupo muscular. Cuando toca la cinta, oirá una voz que le contará y estará cada vez más relajado, y cada parte de su cuerpo se relaja más y más y más profundamente, y cada vez estará más y más y más profundamente relajado. Descubrirá que toda la tensión queda fuera de todo su cuerpo y su cuerpo se relaja por completo. Verá que su mente consciente se relaja y baja hasta alfa. Segundo, esta es una forma de lo que llamamos condicionamiento heterogénico. El condicionamiento heterogénico significa hetero, otro, y génico significa mente. Y en esto usamos la palabra usted. Es un proceso condicionante en el que al estar oyendo la cinta escucha la palabra usted. Usted se agrada mucho a sí mismo. Usted realmente se agrada, o usted acepta una responsabilidad completa de su vida. Usa afirmaciones que son muy simples, claras, positivas, de tiempo presente, pero en el caso de usted, ¿por qué? Porque cuando oímos otra voz, aunque hagamos nuestra propia cinta con nuestra propia voz, siempre usamos usted. Cuando tomamos información de otra voz, por costumbre de nuestra infancia, de nuestros padres o de alguien más, usamos usted. Ahora hay algunas personas que dicen que se supone que debe poner en las cintas las palabras gano, o peso, o me agrada mi persona, pero cuando oímos a alguien más hablando sobre sí mismos, no tiene ninguna impresión sobre el subconsciente. Cuando haga una cinta que va a escuchar, siempre deberá usar el usted para recibir el mensaje. Cuando habla consigo mismo, siempre dice yo soy, yo puedo, yo hago. Un tercer punto es que es saludable, que es relajante y refrescante. Si toca esta cinta unos 20 minutos, y vamos a darle esta cinta en un momento, si toca esta cinta cuando llegue a casa por la noche, si la toca a la mitad del día, será mejor que una siesta, mejor que dormir un poco, mejor que un baño de vapor, porque lo relajará y lo refrescará y se sentirá saludable, y aunque no haga nada más, lo hará sentirse muy bien. El cuarto requisito es que lo haga 2 veces al día. Lo óptimo es hacerlo 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Y hágalo con el estómago vacío. El mejor momento para tocar esta cinta es por la mañana antes de desayunar, y por la tarde después de llegar a casa, pero antes de cenar. Si solo puede hacerlo una vez al día, hágalo por la tarde. Es mejor que un trago, es mejor que un Valium, es mejor que un Librium. Lo refrescará, lo levantará, suavizará su personalidad, lo hará sentirse perfecto consigo mismo. Así que hágalo 2 veces al día. El número 5, use música suave y relajante. Puede usar casi cualquier música que le guste, suave, relajante, o la música clásica que le guste. Puede usar música barroca, puede usar el sonido del océano, puede usar música clásica suave de cualquier sinfonía que le guste, pero música suave y relajante como fondo es lo que hace que la mente se relaje y se relaje y se relaje. Y descanse. Puede usar música de flauta, puede usar música de guitarra, puede usar el violín, puede usar cualquier cosa que sea relajante, que haga que se calme y se tranquilice. Pero ninguna música ni nada que tenga palabras. Y otra característica de esto es la posición que use. A esto le llamamos asumir la posición. Significa sentarse derecho, relajado, con los ojos cerrados. Y a esto le llamamos asumir la posición. Y básicamente la posición es sentarse en una silla, sentarse totalmente erguido, los brazos hacia adelante sin tocar, cierre los ojos,
Respire profundamente y solo oiga la cinta. La cinta está completa. Todo lo que tiene que hacer es ponerla y lo llevará a un estado de relajación profunda muy similar a este. En un estado de relajación profunda. Mientras esté en ese estado de relajación, tocará una serie de 10 afirmaciones, 5 cada uno. Y al final de esas 10 afirmaciones, lo regresará a un estado de total conciencia. Todo este proceso lleva como 21 minutos máximo. Muy simple, es completamente inofensivo, no tiene que preocuparse por ello. Ahora, algo muy importante con respecto a esta posición, que esté sentado erguido. Alguien me dijo, ¿puedo hacerlo antes de dormir? Lo que pasa si trata de hacerlo en la cama o acostado es una de dos cosas. Se quedará dormido, y cuando se quede dormido el mensaje dejará de pasar a la mente subconsciente. O número 2, es que estará tan relajado y refrescado que se despertará y no podrá quedarse dormido. No haga esto cuando se vaya a la cama, y menos si tiene dificultad para conciliar el sueño. Tenemos muchas personas que han estado pasando por periodos de estrés en su vida y han descubierto que tocando esto, a veces 5, 6, 7 veces al día, han podido calmarse por completo, superar el insomnio y dormir profundamente por primera vez. Así que el número 7, hágalo sin interrupciones. Vaya a alguna parte donde pueda tocarla sin interrupciones. Si está cerca de un teléfono, desconéctelo y aléjese de él. No hay nada peor que tocar esta cinta y tener que responder el teléfono en el intermedio o que alguien lo interrumpa. A veces las personas dicen, ¿puedo tocarle en mi auto? Yo digo, sí, puede tocarle en su auto si es que conduce su auto con los ojos cerrados. Las personas dicen, ¿puedo tocarla mientras corro? Sí, sí, corre con los ojos cerrados, porque si sus ojos están abiertos, y esto es importante, si sus ojos están abiertos, sus ojos están bombardeados con tanta estimulación que no puede llegar a alfa. Así que es importante recordar esto, que no haya interrupciones. Hágalo 2 veces al día con el estómago vacío, no lo haga después de beber nada, no lo haga después de comer algo, y no lo haga después de fumar algo más fuerte que un cigarrillo. ¿Qué pasará como resultado de esto? Este proceso solo necesita 2 cosas. Necesita disciplina, que es lo que a muchas personas les falta y por lo que muchas personas fracasan, y necesita repetición. Es muy simple. Repetición. ¿Qué pasará? Pues, la primera vez que use esto notará una profunda relajación. Muchas personas han dicho que se relajan más profundamente con esta cinta que con cualquier otro proceso que hayan probado. Algunos han probado la meditación y muchas cosas más. Segundo, encontrará que en un lapso muy corto, en 2 o 3 días, se sentirá mucho más calmado. Se sentirá mucho más relajado, mejor consigo mismo. Descubrirá que su punto de destello, sus niveles de tensión han bajado. En una semana las personas que lo rodean notarán la diferencia. Dirán, estás haciendo algo diferente. En un mes las personas que solo lo conozcan en forma marginal notarán que existe una diferencia en su personalidad. Un buen amigo mío, psicólogo, destacó que la forma en que primero notó el efecto de esta cinta es que antes se ponía muy, muy tenso con el tránsito. Si conducía con tránsito y alguien se le cerraba o se quedaba embotellado, se ponía furioso, y lo que hizo fue, descubrió que al tocar la cinta ya no se ponía tenso. Solo se relajaba y tal vez se molestaba, pero solo se molestaba unos segundos y después se volvía a calmar. Así que es muy, muy sano. Y por cierto, no puede tocar esta cinta y ser un tipo de persona estresada. Ahora, ¿sobre cuántas metas puede trabajar? Si hace su propia cinta, puede trabajar sobre 10 o 15 metas en su cinta. Cuando escriba sus metas, lo que hace es esto. Repita al principio de cada meta lo que es una afirmación positiva en tiempo presente. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O, sí, es cierto. Lo que hace esto es que refuerza la afirmación y lo lleva más y más profundamente al subconsciente. Por ejemplo, está escuchando una cinta y cierra los ojos y la cinta dice, usted se agrada a sí mismo incondicionalmente, realmente se agrada a sí mismo. Usted dice, sí es cierto, pero cuando le dice eso a su mente, está haciéndole saber a su subconsciente que es una aseveración cierta. Recuerde, en la afirmación, el efecto más poderoso sobre su subconsciente es lo que se dice a sí mismo y lo que cree. Si alguien le dice, oye, te ves muy bien hoy, usted dice, sí, así es. Note que eso es mucho mejor para sentirse bien que si dijera, no, me veo un poco fachoso. Siempre esté de acuerdo y acéptelo. Repetir. El otro punto que también es importante en esto es hacerlo una y otra vez hasta que se vuelva un hábito. Ponga sus propias afirmaciones. Tome sus propias afirmaciones con respecto a sus metas.
Por ejemplo, si quiere bajar de peso, ponga su peso ideal ahí. Si quiere aumentar sus ingresos, ponga su ingreso ideal ahí. Si quiere cambiar su temperamento, ponga su temperamento. Mejor administrador del tiempo, ponga mejor administración del tiempo ahí. Si quiere ser creativo, ponga la creatividad. Si quiere tener más energía, ponga la energía. Quiere dormir en la noche, ponga dormir en la noche ahí. Sea lo que sea que desea en la vida, usted puede lograrlo usando este método y usando las instrucciones que le hemos dado. Si quiere hacer su propia cinta, es muy simple. Tome una pieza de música relajante, tóquela en su grabadora, ponga un cassette en otra grabadora de cassette y con la música de fondo lea el guión que viene con el programa del cassette. Y después lea sus propias afirmaciones y repita cada una 5 veces. Si hace eso y después lee todo el guión, tendrá su propia cinta y al ir logrando sus metas, lo más conveniente es que haga una cinta nueva. La cinta que le damos con este programa basta para que le dure mucho tiempo, porque se hizo después de años de experimentar con otras personas y descubrimos que las 10 metas de esta cinta son las 10 más importantes. Si usa este método de afirmación en cinta, en muy poco tiempo notará cambios en su vida, cambios en sus resultados, cambios en su salud, cambios en su temperamento, cambios en su personalidad. Y le repito lo que le dije antes, nunca he puesto una meta en una afirmación en cinta que no haya logrado exactamente en el momento adecuado y exactamente en la forma adecuada. Y le funcionará como me ha funcionado a mí. Buena suerte. Los imperios del futuro son los imperios de la mente. Winston Churchill. Al inicio de este curso hice la pregunta de por qué algunas personas tienen más éxito que otras, y un amigo mío que ha estado en esta industria por muchos años me dijo una historia que creo que disfrutarán y que pensé que era muy relevante. Dijo que invitó, como diácono de su iglesia, invitó a un caballero judío que fuera a su iglesia, una iglesia cristiana, y hablara de la religión en puntos de comparación, la religión judía comparada con la religión cristiana. Bueno, el caballero judío fue y se paró frente a los feligreses y comenzó su charla diciendo: damas y caballeros, examiné su libro y he examinado nuestros libros, y he examinado sus enseñanzas básicas y he examinado nuestras enseñanzas básicas, y he llegado a esta conclusión. Dijo, la Biblia y el Talmud, todos nuestros libros dicen que las 2 más grandes reglas de la vida son el amor a Dios y a nuestros semejantes como a uno mismo. Damas y caballeros, todo lo demás serían comentarios. Todo lo demás son comentarios. Hemos estado trabajando en el campo del éxito por 25 años y nos sentamos alrededor de esa mesa no hace mucho y dijimos, ¿qué es el éxito? ¿Cuáles son las determinantes del éxito? Y la conclusión unánime simplemente es esta. Damas y caballeros, el éxito son las metas y todo lo demás son comentarios. El éxito son las metas y todo lo demás son comentarios. Y no creo que haya nada que ustedes aprendan que sea más cierto que esto. Durante este curso hablamos de muchas leyes diferentes, la ley de atracción, de correspondencia, de las creencias, expectativas, etc. Pero se encontró que la única forma de utilizar todas estas leyes, la forma más fácil de utilizar todas las leyes, es simplemente establecer una meta. Cuando establece una meta, ¿en qué cree? Una meta, lo que espera que pase, una meta, que atrae hacia su vida personas y circunstancias que están en armonía con su meta. ¿Qué efecto tiene la ley de correspondencia sobre usted? Su mundo exterior estará en armonía con su mundo interior, una meta. ¿Sobre qué se concentra? Su meta. ¿Qué planta en su subconsciente? Su meta. ¿Qué usa para la ley de sustitución? Una meta. Una meta hace posible que usted pueda unir todas las leyes del universo para ayudarle a tener éxito sin siquiera pensar en ninguna de las leyes. Es por eso que en todos los estudios de hombres y mujeres de éxito encontrará una intensa orientación hacia las metas. Y sin embargo, aún sabiendo eso, aún sabiendo que el éxito depende de las metas, depende en forma crucial de las metas, hemos visto que menos de un 5% de la población tiene metas. Es todo. Una vez escribí un papel o un artículo para un periódico y la cita que sacaron del periódico fue: aquellos que no tienen metas se condenan para siempre a trabajar para aquellos que las tienen. Si no tiene metas para su vida, estará condenado para siempre a ayudar a otras personas a lograr sus metas. De hecho, en 1953, uno de los famosos estudios, en 1953 en la Universidad de Yale hicieron un estudio en la clase de graduación de los estudiantes de último año. Y entre otras cosas les preguntaron, ¿tienes metas? ¿Has hecho planes para lograrlas? Y descubrieron que solo un 3% de los futuros graduados, una de las clases más favorecidas que se hayan graduado en la Liga de Marfil de América, tenía metas.
Volvieron en 1973, 20 años más tarde, y les preguntaron, entre otras cosas, ¿cuánto dinero vale ahora contra lo que valía en 1953? Y descubrieron que el 3% que había establecido metas al principio de sus carreras valía más en términos financieros que todo el otro 97% junto. Este es un logro fenomenal, pero no es poco común. De hecho, todas las estadísticas que he visto sobre el establecimiento de metas, y he sido un fanático del tema del establecimiento de metas, muestra que solo un 3%, 1 en 30, tiene metas claras y específicas por escrito con planes de acción para su logro. Y permítanme decirles esto. La habilidad para establecer metas y la habilidad para hacer planes de acción para su logro es la habilidad maestra del éxito. Es la habilidad maestra. Es la habilidad única más importante que podrá aprender, y durante el curso de lo que vamos a hablar ahora, si puede aprender a establecer y lograr una meta importante, será lo más importante que pueda descubrir, más importante que las matemáticas, que la ciencia, más importante que la tecnología, que la habilidad en las ventas, es la habilidad para establecer metas. Una vez que haya establecido metas, logrará desencadenar lo que llamamos el mecanismo de búsqueda de metas cibernéticas del cerebro. El mecanismo de búsqueda de metas cibernéticas es el mecanismo que, una vez que ha programado el cerebro o impreso el cerebro en su subconsciente, tenderá a moverse en forma automática sin errar hacia la meta, y su meta tenderá a moverse hacia usted. Es casi como si hubiera puesto en movimiento toda una serie de fuerzas cósmicas que hacen que se mueva sin errar, aunque no sepa dónde está la meta. Hablaremos de eso y por qué eso funciona más adelante. Es decir, que dentro de usted está un mecanismo que lo llevará sin errar hacia lo que usted quiere lograr mientras sepa lo que es. El gran H.L. Hunt, el multimillonario petrolero, dijo cuando le preguntaron sus secretos para el éxito en un programa de televisión: solo hay dos cosas que necesitan saberse para tener éxito. Número 1, decida exactamente lo que quiere. Dijo, número 2, determine el precio que va a tener que pagar y después resuélvase a pagar ese precio. El problema es que la mayoría de las personas no saben lo que quieren. En nuestra civilización, en la sociedad, cualquiera puede tener lo que desee en la vida, pero un 90% de la población tiene o una idea vaga de lo que desea o no tiene ninguna idea. Y para cuando se termine esta sesión, estoy seguro de que esto lo habrá hecho cambiar. El establecer metas es la habilidad maestra del éxito. Creo que el establecimiento de metas debería enseñarse desde el jardín de niños, y durante todos los años de escuela debería haber un cierto módulo y un cierto proceso de enseñanza a los jóvenes a establecer metas. Garantizaría un mayor éxito más rápida y fácilmente en la vida que cualquier otra habilidad que se pueda aprender. Sin importar qué edad tenga, sin importar dónde esté hoy, entre más pronto aprenda a desarrollar la habilidad maestra del éxito y a practicar por repetición una y otra vez hasta que esté completamente enfocado como un ser humano que logra metas, más pronto aprenderá, más rápido logrará grandes cosas en la vida. Un punto interesante: todos tenemos lo que llamamos mecanismo de fracaso en la vida. El mecanismo de fracaso se activa automáticamente. La gran mayoría de las personas fracasa para no vivir con todo su potencial. Fracasan y no llegan a ser lo que son capaces de ser, más de un 80%. Y el mecanismo de fracaso es lo que llamamos la zona de confort. Es la tendencia de entrar en la zona de confort y hacer lo que es sencillo. Evitar hacer los esfuerzos necesarios para tener éxito. Y este mecanismo de fracaso se activa automáticamente. Desde el momento en que éramos niños, ya hemos aprendido el principio del placer, nos dirigimos hacia lo que es placentero, lo que es fácil, lo que es divertido, lo que se disfruta, y nos alejamos de lo que es incómodo, difícil o de la disciplina que demanda esfuerzo, etc. Sin embargo, la única forma de erradicar ese mecanismo de fracaso es activando nuestro mecanismo de éxito, y su mecanismo de éxito está desencadenado por una meta. Cuando escribe una meta, erradica el mecanismo de fracaso. Cuando establece una meta, erradica el mecanismo de fracaso. Cuando establece una meta, libera energía positiva, forma dirección y deseo, le da persistencia, claridad de pensamiento, le da intensidad, propósito, y lo mueve hacia la búsqueda de su objetivo. La única forma en la que puede romper la zona de confort es estableciendo metas que son progresivamente más altas que cualquier cosa que haya logrado. Todos los líderes de los estudios que he inspeccionado en pocos años toman como hábito consciente, el no quedarse atrapados en la zona de confort. Siempre están conscientes de que la tendencia natural es deslizarse, tomarlo con calma, así que siempre están estableciendo metas solo un poco más altas que las que acaban de lograr.
Siempre luchando, siempre llegando más allá de cualquier cosa que hayan hecho antes. Los mantiene en crecimiento, los mantiene vivos, los mantiene alerta, los mantiene brillantes y los mantiene con éxito. Ahora sabemos, por cierto, que el logro de metas es automático. Se tiene un mecanismo cibernético. Una vez que ha programado una meta en su mente, va en su busca automáticamente. El problema es que no establecemos metas. Como seres humanos somos un organismo que logra metas. Estamos felices cuando logramos una meta. El único momento en que estamos completamente vivos es cuando trabajamos hacia algo que es importante para nosotros. Necesitamos ese sentido de significado y propósito, ese sentido de dirección, de significado en su vida. La pregunta no es por qué las personas no logran metas. Lograr las metas es automático. La pregunta es, ¿por qué las personas no establecen metas? He escuchado por años antes de que comenzara a trabajar sobre este tema, se supone que establezcas metas. Y he hablado con quienes han leído libros y tomado los cursos y les digo, ¿tienen metas por escrito? Y no tienen ninguna meta. Yo empecé a estudiar la psicología del establecimiento de metas y descubrí que hay 4 razones importantes por las que las personas no establecen metas. Aunque saben que deberían, saben que son importantes y se los han dicho una y otra vez. Y hasta que entienda estas 4 razones y sepa cómo funcionan sobre usted en forma inconsciente, no podremos continuar. Así que hablemos de ellas. ¿Por qué las personas no establecen metas? La primera razón por la que las personas no establecen metas es que no se dan cuenta de la importancia de ellas. No se dan cuenta de la importancia de las metas. ¿Qué significa esto? Significa que usted y yo somos producto de nuestra crianza, o usted y yo somos producto de nuestra influencia paterna, nuestros hermanos, hermanas, amigos, familia. Si creció en una casa donde sus padres no enfatizaban las metas, no hablaban de metas, no lo alentaban a que usted estableciera metas a temprana edad, ¿sabe qué pasa? Pues que puede crecer y convertirse en adulto y ni siquiera saber que existe tal cosa como las metas en el mundo. En los estudios de quien tiene éxito en América, descubrieron algo interesante, que la conversación en la mesa familiar era una determinante importante del carácter de los niños que crecían y salían de esa casa. Que si la conversación estaba orientada hacia las metas, hacia el éxito, hacia los logros, entonces los jóvenes crecían creyendo y trabajando hacia las metas en forma tan natural como si usaran un tenedor o un cuchillo o se lavaran las manos. Así que la mayoría no se da cuenta de la importancia de esto. Por favor, entienda que el establecimiento de metas es importante, es vital para el éxito, y lo más noble que una persona puede hacer por sus hijos es ayudarlos a establecer metas realistas que valgan la pena desde temprana edad y después darles todo el apoyo posible para que logren estas metas. La segunda razón por la que no establecen metas, vea si esto se aplica a usted, es que no saben cómo. Lo sorprendente, y cuando comencé a estudiar este tema descubrí que todo el mundo necesita establecer metas. Es muy importante establecerlas, debe establecer metas y ponerse un límite para lograrlas. El hecho es que realmente no había una metodología para el establecimiento de metas, y en este curso le enseñaré una metodología de establecimiento de metas que es pura dinamita. Se considera una de las mejores metodologías para el establecimiento de metas. Pero si no sabe cómo establecerlas, yo podría decirle todo el día que lo haga y no le serviría de nada. Puede asistir hasta 12 o 15 años a la escuela y nunca asistir a una hora de establecimiento de metas. Imagine, de 12 a 15 años. Yo tomé un curso de posgrado en comercio en una universidad importante y nunca invirtieron ni siquiera una hora para hablar de cómo establecer metas y de cómo lograrlas. Ni tampoco nunca hablaron de la habilidad maestra de el éxito. Bueno, pues después de este curso usted sabrá cómo establecerlas. Será muy fácil. Otra razón por la que las personas no establecen metas, y esto va en orden de importancia creciente, es por temor al rechazo. El temor al rechazo, ya hablamos de eso antes. Uno de los temores más profundos y poderosos en nuestra vida es el temor de ser criticado o ridiculizado por los demás. Y todos nosotros de niños, cuando éramos jóvenes, decíamos, quiero hacer esto, quiero ser un bombero, quiero ir aquí, quiero ir allá. Y alguien nos decía, eso es estúpido, no podrás lograrlo, o no seas tonto, eres muy pequeño, etc. Lo que aprendimos desde muy temprana edad es que si hablábamos de una meta o de algo que parecía superior a nuestra capacidad, las personas más importantes en nuestra vida nos ridiculizarían y nos criticarían y nos harían sentir mal y pequeños. Así que inconscientemente tomamos una decisión. Si quieres llevarte bien, tienes que ir con la corriente. Así que no hablamos de nuestras metas y de ese modo nadie nos critica. Y de adultos caemos en la trampa
Es un hábito inconsciente. Caemos en la trampa de no establecer metas, ni hablar de metas, ni pensar en metas para que nadie nos critique. Y un 80 o un 90% de las personas que le rodean, si les dice que va a hacer cualquier cosa, desde encontrar un nuevo lugar para estacionarse hasta encontrar un nuevo empleo o un nuevo matrimonio, le van a decir que no podrá hacerlo. Le darán todas las razones y tratarán de desalentarlo de hacer cualquier cosa diferente a lo que está haciendo ahora. Esta es la clave. Mantenga sus metas confidenciales. Mantenga sus metas confidenciales. No discuta sus metas con nadie. La gran mayoría de las personas se sienten amenazadas por cualquiera que tenga una meta. Se preocupan, los hace sentir inferiores porque ellos no tienen metas propias. Así que solo discuta sus metas con personas que también tengan metas propias. Con personas cercanas cuya ayuda usted necesitará para lograrlas. No discuta sus metas con personas al azar. No les dé oportunidad de derrumbarlas. La cuarta razón por la que las personas no establecen metas, y es lo primero de la lista, lo peor de todo, es nuestro viejo amigo, viejo enemigo, si lo desea, el temor al fracaso. El temor al fracaso es la razón número uno por la que las personas fracasan en su vida adulta. El temor al fracaso, el no puedo. Tal vez pierda mi dinero, tal vez pierda mi tiempo, tal vez pierda mi inversión. No puedo, no puedo. Nos hace ponernos tensos y estresados. Nuestro corazón late, nuestro estómago da un vuelco. El temor al fracaso es la razón número uno por la que no logramos las cosas. Y el fracaso en la vida se debe a ese temor que nos impide intentar algo. Y la razón por la que las personas temen al fracaso es porque no lo entienden. No entienden este punto crítico. Si usted puede entender este punto, toda su vida podrá cambiar. Simplemente es esto. Es imposible lograr algo sin fracasar. Que el fracaso es una parte indispensable del éxito. El fracaso es esencial para el éxito. Si evade el fracaso, no podrá tener éxito. Cada gran éxito en la historia humana ha sido un fracaso hasta el momento de su éxito. La clave del éxito es fracasar, fracasar y fracasar y seguir adelante. Es continuar aprendiendo con todo lo que sale mal, con los retrocesos, con los obstáculos, con las decepciones. Párese en seco y diga: ¿qué puedo aprender de esta situación? Use la ley de sustitución y derive una valiosa lección de cada fracaso. Recuerde que hablamos sobre volverse un paranoide inverso, expectativas de confianza. Cada vez que algo salga mal, estúdielo y diga: me pregunto por qué me está pasando esto. Y descubrirá que en cada retroceso o desventaja, como dijo Napoleón Hill en su libro, hay una lección valiosa, una oportunidad o un beneficio que puede encontrar si lo busca. Las personas de éxito, los líderes, son personas que nunca usan la palabra fracaso, ni piensan en esa palabra. Thomas J. Watson, el fundador de IBM, dijo cuando una vez le preguntó a un joven: señor Watson, ¿qué puedo hacer para tener más éxito? El señor Watson dijo sin dudar: duplica tu tasa de fracasos. Duplica tu tasa de fracasos. ¿Por qué? Pues porque, dejaré esto aquí, es porque si estudia las biografías de hombres y mujeres de éxito, si estudia la vida de una persona como Thomas Edison, uno de los mayores fracasos de la historia. Thomas Edison, en el curso de su vida, patentó 1052 aparatos en la oficina de patentes, y más de 1000 de esos aparatos se han convertido actualmente en productos comerciales que ganaron cantidades enormes. Edison también fue el mayor fracaso en la historia de la invención. Fracasó 7000 veces hasta llegar a ser una planta de la cual podía sacar el látex natural. Fracasó cientos y cientos de veces en otros experimentos, más de 11,000 veces en su intento por lograr hacer el filamento para la bombilla eléctrica. Después de haber fracasado 5,000 veces, salió en los diarios, lo llamaron el disparate de Edison. Este intento por encender de algún modo el mundo con una bombilla de luz incandescente. Todo el mundo sabía que debían iluminar su camino con una linterna de querosén. Un joven reportero le preguntó: señor Edison, ¿por qué insiste en gastar todo este tiempo y este dinero si ha fracasado 5,000 veces? Y Edison dijo: jovencito, usted no entiende cómo funciona el mundo. No he fracasado para nada, he descubierto con éxito 5,000 formas que no funcionarán. Eso me coloca 5,000 veces más cerca de lo que funcionará. Y después de más de 11,000 experimentos, descubrió
el tungsteno, el filamento impregnado de carbón que encendió la primera bombilla eléctrica y cambió al mundo. El coronel Sanders fue a más de 1000 restaurantes. Un hombre de 66 años fue a más de 1000 restaurantes a tratar de vender su receta inicial antes de encontrar un restaurante que le pagó una regalía de 5 centavos el pollo. Pero continuó. Usted continuaría después de 100, 200, 500 y 1000 personas que le hubieran dicho no. Sanders lo hizo y se convirtió en uno de los hombres más ricos, mejor conocidos y más respetados en América. Así que debe entender que el éxito y el fracaso van de la mano. Donde existe la posibilidad de éxito, también existe la posibilidad de fracaso. No hay nada de malo en fracasar en tanto aprenda de cada lección. Y no olvide, si tiene que pasar por un cierto número de fracasos con el fin de aprender las lecciones y ganar experiencia, con el fin de lograr su mejor éxito, entre más rápido lo haga, más rápido acabará con los fracasos. Entre más errores tenga, entre más veces caiga y se levante y aprenda de ello, más rápido logrará lo que es capaz de lograr. De acuerdo. La segunda parte del establecimiento de metas es lo que yo llamo 5 claves. Estas 5 claves son 5 partes clave del proceso del establecimiento de metas que usted debe tener en mente en forma regular. La primera parte clave, número 1, es esta. La cosa que más aterra actualmente en la vida es el cambio. Sin embargo, sabemos que el cambio es inevitable, que el cambio es parte del progreso, que no puede tener progreso sin cambio, que su vida no puede mejorar sin cambio. Sabemos que el cambio asusta y existe una tendencia natural, lo que llamamos homeostasis, una tendencia natural para que las personas se resistan al cambio, a empujarlo a un lado, a evitarlo, a no encararlo, a entrar en la zona de confort. Como ya dije, la zona de confort es el mayor enemigo del potencial humano. El cambio asusta a no ser que esté dirigido hacia una meta. A no ser que esté dirigido hacia una meta. Esta es la clave. Que podemos sobreponernos al temor persistente e inconsciente del cambio con una simple técnica, y es tomando control de la situación. Recuerden que dijimos que la ley de control es la ley crítica de la armonía humana, que solo se siente positivo consigo mismo al grado en que sienta que está en control total de su vida. Y las metas nos permiten controlar la dirección del cambio. Sabemos que la vida nunca sigue sobre una línea recta por un lapso de tiempo. La vida está componiéndose, mejorando, o la vida está empeorando y deteriorándose. Esto es un hecho real. Recuerde, cuando establecemos metas podemos controlar la dirección del cambio, y controlar la dirección del cambio es la clave de nuestro éxito. Así que todo lo que pasa en nuestra vida está dirigido hacia las metas, es decir, hacia algo que queremos, es para mejorar, es la dirección de nuestros más altos ideales, más que por azar. Nadie le teme al cambio si va en dirección de algo que desea. El único cambio al que tememos es el cambio que puede dejarnos peor de lo que estábamos. Y esto nos lleva al segundo concepto clave del establecimiento de metas, es lo que llamamos el área de excelencia. Y el concepto del área de excelencia es muy simple. Lo que dice es que todo el mundo tiene talentos que rotan alrededor del promedio. Estos son talentos promedio. Somos mejores cocinando, peores en matemáticas, mejores para comunicarnos, peores para vender, mejores para hablar, peores en historia, etc. Todos tenemos talentos, pero también dice que todos nosotros tenemos talentos en alguna parte que están dentro de un rango excepcional. Que cada ser humano tiene un área de excelencia en la que es en extremo capaz y puede encontrarla. Esa sola persona, ya habíamos hablado de esto, tiene genio en ciertas áreas, y uno de los más grandes trabajos de la vida adulta es encontrar su área de excelencia y llevar todo su corazón y su alma en su área de excelencia y volverse muy bueno en esa área donde tenga cualidades y habilidades únicas. Por ejemplo, 3 claves para su área de excelencia, 3 claves críticas. La número 1 es atención. Atención. Las cosas que mantienen su atención son un muy buen indicador de dónde puede estar su área de excelencia, sobre qué le gusta leer, sobre qué le gusta hablar, qué le gusta pensar, qué le gusta estudiar, de qué le gusta aprender más. Y otra cosa, interés. ¿En qué está interesado? ¿Qué lo ha extasiado o ha sido fascinante para usted en toda su vida? A veces nos programamos en forma interna para estar interesados y para tratar de lograr las cosas que son mejores para nosotros. Y finalmente, absorción. ¿En qué podría absorberse totalmente?
¿Qué absorbe completamente su atención cuando está trabajando en ello, está pensando en ello, está leyendo sobre ello? ¿Qué absorbe por completo su atención? Atención, interés y absorción. Las tres claves para encontrar su área de excelencia. Y una de las áreas más importantes de responsabilidad en la vida es buscar nuestra área de excelencia, y hasta que lo haga y se comprometa con ello, podrá lograr su máximo potencial. Todo el mundo tiene un área de excelencia, y la siguiente clave, la número 3, el área de excelencia es la número 2, la siguiente clave es lo que se llama acres de diamantes. Y la teoría de los acres de diamantes viene de la historia de un viejo granjero que pasó su vida buscando diamantes en África. Vendió su granja, empacó todo, se fue a buscar diamantes y se quedó sin dinero. Y al fin murió pobre y sin nadie a su lado. Y mientras allá en su granja, el nuevo dueño descubrió uno de los diamantes más grandes de la historia. La filosofía de los acres de diamantes dice que bajo sus propios pies, ahora mismo, en casi todos los casos, está todo lo que está buscando. Ahora, contenido dentro de su propio talento, su propia habilidad, su propia experiencia, sabiduría, conocimiento, su industria, su familia, sus contactos, que en alguna parte ahora, bajo sus propios pies, está la oportunidad que ha estado buscando. No tiene por qué atravesar el mundo, no tiene por qué mudarse a otra ciudad, no tiene por qué cambiar. Todo lo que tiene que hacer es trabajar sus propios acres de diamantes. Pero lo interesante es que los diamantes no parecen diamantes como verdaderos diamantes. Los diamantes u oportunidades siempre vienen disfrazados como trabajo duro. La razón por la que las personas siempre están buscando en alguna otra parte es porque no reconocen que las grandes oportunidades siempre vienen disfrazadas como trabajo duro, y se necesita una tremenda cantidad de esfuerzo para desarrollarlas y realizarlas. Así que busque debajo de sus propios pies para encontrar sus acres de diamantes. Mire hacia sus propios talentos para encontrar su área de excelencia. Esto es sumamente importante. Y el cuarto punto es la importancia del equilibrio. En la vida, para poder tener éxito real, deberá tener metas equilibradas. No solo puede tener metas que solo sean dinero, no puede tener metas que solo vayan en una dirección. Debe tener un equilibrio en sus metas. Y aquí tenemos tres áreas. La número 1 es: necesita metas personales y familiares. Sus metas personales y familiares son las metas que más que cualquier otra cosa determinan la calidad de su vida emocional. Determinan cómo se siente sobre sí mismo y su vida. Sus metas personales y familiares necesita entre 3 y 5. Estas son las razones del porqué. Son los porqués de su vida. Es por lo que está vivo, en primer lugar, por lo que hay que lograr una vida que sea significativa, importante y que pueda disfrutar y que nunca debe sacrificar por nada más. El segundo juego de metas son las metas de negocios y de carrera. Sus metas de negocios y de carrera son la forma en que usted gana, en dónde, cómo, o la forma en que cumple su potencial como miembro productivo de la sociedad. Son la forma en que usted hace una contribución. Estas son el qué. Pero no olvide que no son tan importantes como el por qué. La tendencia natural, si no tenemos cuidado, es que nos vemos tan atrapados en el qué, las metas de negocio y de carrera, que olvidamos las personales y familiares por las que comenzamos en primer lugar. Y se necesitan de 3 a 5 metas en el área de negocios y de carrera. Y el número 3 es la meta del automejoramiento. Las metas de automejoramiento significan que debe considerarse a sí mismo como un proyecto de hágaselo a sí mismo. O sea, que se ve a sí mismo como una persona que tiene una capacidad infinita, pero debe ser desarrollada. Necesita de 3 a 5 metas de automejoramiento. Sus metas de automejoramiento son lo que llamamos los medios. Los automejoramientos son los medios de conseguir el qué, que es lo que necesita con el fin de lograr el por qué. Un punto más es este. Es el punto número 5. Es la necesidad de un propósito definido importante. Un propósito definido importante. Es la meta número 1 en la vida. En todos los estudios que hemos visto, en cada estudio que he examinado en su desempeño pico, el alto logro, pronto vuelve a esta ecuación muy simple. Este factor muy simple es que su vida solo comienza a ser grande cuando usted se fija un propósito definido importante, una meta, una misión, una meta que sea más grande que cualquier otra meta sencilla en su vida. Esto no quiere decir que no pueda tener varias metas, puede tener hasta 10 o 15 metas pendientes, puede tener hasta 200 si quiere, pero debe tener una. Si alguien tuviera que despertarlo a medianoche y lo sacudiera y le dijera ¿cuál es tu principal propósito definido?, usted debería poder abrir los ojos y decirlo rápidamente. Su principal propósito definido debe ser medible. En otras palabras, no puede tener un propósito principal definido para ser feliz. Una vez una mujer acudió a mí y me dijo:
que su principal propósito era la paz mundial. Y yo le dije, bueno, para que su principal propósito definido tenga un significado para usted, para que le dé propósito y dirección a su vida, debe estar bajo su control, debe ser medible, debe ser específico, debe ser tangible, debe ser algo que pueda hacer, tener o ser. Debe ser algo que cuando lo haya logrado pueda mirarlo y decir, aquí está, lo he logrado. No puede ser algo nebuloso porque el establecer una meta grande, amplia, sin límites, es una forma de engañarnos a nosotros mismos y no establecer ninguna. Ahora, respecto a su principal propósito definido y a sus otras metas, 2 puntos. Puede tener metas tangibles y metas intangibles. O sea que puede tener metas cualitativas que tendrán que ver con la calidad de su vida o metas tangibles que tengan que ver con su ingreso, baja de peso, auto más grande, casa más grande, etc. Y necesita un equilibrio de esos. Y finalmente necesita metas a corto y a largo plazo. Sus metas a corto plazo idealmente necesitan 90 días para una motivación máxima. Sus metas a largo plazo deberán ser entre 2 y 3 años para una motivación máxima. Y su propósito definido mayor o su meta mayor debe llevarse de 2 a 3 años, divididos estos años en periodos de varios meses. Dicho esto, les voy a dar un breve ejercicio para el establecimiento de metas. Voy a hacerles 7 preguntas rápidas. Voy a darles 30 a 60 segundos para responder a estas preguntas. Y lo que quiero que hagan es que escriban lo más rápido que puedan las primeras cosas que les vengan a la mente. Y la primera pregunta es esta. ¿Están listos? Saquen un lápiz y una hoja de papel. Lápiz y hoja de papel. Ejercicio de establecimiento de metas. Aquí está. Pregunta número 1 es ¿cuáles son sus 5 valores básicos en la vida? ¿Qué 5 cosas valora más en la vida? Pregunta número 1. Tiene 60 segundos para responder esta pregunta a partir de ahora. ¿Qué cosas valora más en la vida? Su casa, su auto, su familia, su ingreso, su trabajo, su carrera, su desarrollo espiritual, su salud, su autoestéreo, sus nuevos cascos, su inteligencia, su crecimiento intelectual. ¿Cuáles son las 5 cosas que más valora en la vida? 30 segundos. Escriba las primeras 5 cosas que vengan a su mente. Y cuando haya escrito la respuesta a esta pregunta, las 5 cosas que le lleguen a la mente, organícelos en orden de prioridad. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál sería el número 1 si tuviera que desechar los otros 4? ¿Cuál sería el número 2 si tuviera que desechar los otros 3? ¿Cuál sería el número 3? Y así sucesivamente. Organícelos en orden de prioridad, del número 1 al 5. Muy bien, 5 segundos. 4, 3, 2, 1. La pregunta 2 es, escriba sus 3 metas más importantes en la vida ahora. Tiene 30 segundos. Escriba sus 3 metas más importantes en la vida ahora. Contando. 25 segundos más. Escriba las 3 primeras metas que le vengan a la mente. Si no puede pensar en nada más, escriba dinero, dinero, dinero. Pero escriba las 3 primeras metas que le lleguen a la mente. Rápido. Bien, 10 segundos. Es una pregunta fácil. 5, 4, 3, 2, 1. La pregunta 3 tiene 1 minuto. ¿Qué haría, cómo pasaría el tiempo si hoy descubriera que solo le quedan 6 meses de vida? ¿Cómo pasaría los últimos 6 meses de su vida? Escríbalo. Todo lo que haría en esos últimos 6 meses. Empieza el conteo. Escríbalo como si todo lo que pusiera en esta lista lo pudiera hacer esos últimos 6 meses, pero si no lo escribiera no podría hacerlo. ¿Cómo pasaría ese tiempo? ¿Con quién pasaría ese tiempo? ¿A dónde iría? ¿Qué haría? ¿Qué querría terminar? ¿Qué querría comenzar? ¿A quién querría ver? ¿Qué telefonemas haría? ¿Qué cuentas incrementaría en sus tarjetas de crédito? En otras palabras, ¿qué haría si le quedaran 6 meses de vida? Muy bien, 10 segundos. Escriba todo lo que pueda pensar. Recuerde, si está escrito en esta hoja frente a usted, puede hacerlo. Si olvida escribirlo, no podrá hacerlo. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Otra pregunta.
¿Qué haría, en qué cambiaría su vida si ganara $1.000.000 en la lotería mañana? Si se convirtiera en un millonario al instante, ¿qué haría en forma diferente de lo que está haciendo ahora? Si se volviera un millonario instantáneo, ¿qué haría de diferente? Tiene 1 minuto para escribir. Todo lo que escriba podrá hacerlo con ese $1.000.000. Si no lo escribe, no podrá gastarlo. No le darán ese $1.000.000. Es muy interesante que cuando a la mayoría de las personas se les pregunta esto, la cantidad promedio que pueden gastar es de $250.000. No pueden llegar a pensar en millones. ¿Qué haría en forma diferente? Buena pregunta. ¿Continuaría trabajando en donde está si ganara $1.000.000? Si la respuesta es no, significa que está en el trabajo equivocado para usted y está desperdiciando su vida. ¿Se quedaría con la relación que tiene ahora? ¿Seguiría pasando el tiempo como lo pasa? ¿Qué haría si ganara $1.000.000? Muy bien, le quedan 5 segundos. Escriba todo lo que pueda pensar. Una vez tuve a un granjero en uno de mis cursos. Dijo que seguiría en la granja hasta que perdiera todo. En fin, número 5. Solo un granjero pensaría así. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que siempre ha querido hacer pero ha tenido miedo de intentar? Tiene 30 segundos. ¿Qué es lo que siempre ha querido hacer pero ha tenido miedo de intentar? 30 segundos. Escriba lo primero que llegue a su mente. Postularse para un cargo público, dar una charla profesional, comenzar una nueva relación, comenzar su propio negocio. La mitad de la población quisiera comenzar su propio negocio, ¿lo sabía? Más de la mitad de la población, pero no lo hacen porque temen al fracaso o rechazo o algo más. Le quedan 10 segundos. ¿Qué es lo que siempre ha querido hacer pero tiene miedo de intentar? Es una pregunta muy reveladora. Escriba lo que le venga a la mente. Bien, la pregunta número 6. ¿Qué tipo de actividades en la vida le dan la más grande sensación de importancia? ¿Qué tipo de actividades le dan el mayor sentimiento de placer, autoestima, felicidad, gozo, libertad? ¿Qué le gusta realmente hacer? Mire hacia atrás en su vida y pregúntese a sí mismo cuándo ha sido más feliz. 30 segundos le quedan con esta pregunta. ¿Cuándo ha sido más feliz en la vida? ¿Cuándo se ha sentido más completo? ¿Cuándo se ha sentido mejor consigo mismo? ¿Cuándo ha tenido más cantidad de paz y satisfacción personal? ¿En qué tipo de circunstancias? ¿Qué estaba haciendo en aquel entonces? ¿Con quién lo estaba haciendo? ¿A dónde iba? ¿Cuáles eran sus metas? ¿Cuáles las circunstancias? Etcétera. Una pregunta muy, muy importante. Bien, 5 segundos más. Y esta es la cuestión clave para determinar su principal propósito definido. Es esta. Imagine que le pudiera dar una píldora que fuera una píldora mágica y que si se la tomara pudiera lograr lo que fuera en el mundo. Y la pregunta simplemente es esta. ¿Qué gran cosa se atrevería a soñar si supiera que no podía fallar? ¿Qué gran cosa se atrevería a soñar si supiera que no podía fallar? Bien, 45 segundos. ¿Qué gran cosa, qué meta se atrevería a soñar si supiera sin asomo de duda que no podía fallar? Se le garantiza éxito absoluto. ¿Qué sería? 5 segundos. Ahora, casi en cada caso, por cierto, las respuestas a estas preguntas brincarán a sus labios. Algunas personas han podido pasar por todo este ejercicio y no han podido responder una sola pregunta. Y no hay nada de malo en ello. Todo el propósito de este ejercicio es ayudar a comenzar a cristalizar sus metas y en especial sus principales propósitos definidos. Veamos estas metas, estas 5 preguntas, y le sugiero que tome usted este ejercicio cada mes, hasta que tenga respuesta inmediata a cada una de estas preguntas y comiencen a mejorar y a cristalizarse 5 valores básicos en la vida. Dijimos que la autoestima es la clave para el desempeño pico, pues la autoestima solo llega cuando sus metas y sus valores encajan como un guante en la mano. Los hombres y mujeres de más éxito en nuestra sociedad son personas que saben lo que quieren, que saben cuáles son sus valores, organizan su tiempo para que sea consistente con sus valores. Verá que la mayor parte del estrés, la mayor parte de la infelicidad, la irritabilidad, los problemas de salud, los desgastes, vienen de vivir una vida que no va de acuerdo con sus valores básicos. Así que siempre pregúntese a sí mismo, ¿cuáles son mis valores? ¿En qué creo? Y asegúrese de que su vida exterior vaya de acuerdo con su vida interior. Es la clave para el desempeño pico, la clave para la autoestima, la clave de la felicidad. Número 2, ¿cuáles son sus 3 metas más importantes en la vida? Cuando le den solo 30 segundos para responder la
la pregunta, las 3 metas que el subconsciente lleva a su mente casi invariablemente serán las preocupaciones o metas que tiene usted ahora. Es una pregunta muy reveladora y puede dársela a sí mismo y dársela a otras personas. ¿Qué haría si le quedaran 6 meses de vida? Si solo tiene 6 meses de vida, lo refiere a sus valores básicos, le dice lo que realmente valora en la vida. Y la pregunta importante es esta: ¿qué tanto de su vida actual es consistente con lo que haría si solo le restaran 6 meses de vida? ¿Pasaría más tiempo con su familia? De ser así, ¿está pasando más tiempo con su familia ahora? Recuerde, nunca se sabe cuándo solo le quedan 6 meses de vida. ¿Qué haría si se volviera millonario instantáneo? Una pregunta perfecta. Simplemente le pregunta lo que haría si tuviera el tiempo y el dinero del mundo. ¿Qué haría si no tuviera temor al fracaso ni al rechazo? ¿Qué haría si fuera libre para escoger? Si tuviera completa libertad de elección. El hecho es que cualquier cosa que escriba como respuesta a la pregunta número 4 puede lograrlo. No necesita $1.000.000, solo necesita establecer una meta, hacer un plan y comenzar a trabajar. Tal vez no lo consiga tan rápido como si fuera millonario, pero seguro que lo conseguirá. El hacer la pregunta simplemente le libera la mente. Pregunta número 5. ¿Qué tiene miedo de intentar? Eso puede decirle cuál es la creencia autolimitante o bloqueo que lo detiene de lograr absolutamente todo su potencial. Pregunta número 6. ¿Qué le da el mayor sentimiento de importancia? Esto simplemente le pregunta qué le da una sensación de autoestima y lo llevará sin errar a su área de excelencia. Porque siempre podrá convertirse excelente en lo que hace si tiene un enorme sentimiento de importancia. Y la pregunta número 7, ¿qué gran cosa se atrevería a soñar si supiera que no puede fallar? Solo déjeme decirle esto al terminar, que lo que haya escrito como respuesta a esta pregunta, la gran cosa que usted se atrevería a soñar si supiera que no podía fallar, puede serlo, tenerlo o hacerlo. La única pregunta es con qué intensidad lo desea y si está dispuesto a pagar el precio. Porque si lo desea con intensidad y está dispuesto a pagar el precio para conseguirlo, puede lograr cualquier cosa en esa lista, y a veces mucho más rápidamente de lo que pueda imaginar. La pregunta es, ¿con qué intensidad lo desea? La calidad de la vida de una persona está en proporción directa a su compromiso con la excelencia, sin importar el campo que se haya escogido para su logro. Vincent T. Lombardi. Uno de los hombres más sabios que haya conocido me dio un secreto del éxito hace algunos años que me impresionó mucho y simplemente fue este. Una de las cosas más importantes que descubrió en 50 años en la investigación fue la necesidad de usar métodos probados de éxito. Dijo, tu vida es demasiado corta para tratar de reinventar la rueda o aprenderlo todo por ti mismo. Así que lo más sabio que puedes hacer se llama imaginación creativa, que es salir y encontrar lo que otras personas han hecho que funcione y hacer lo que ellos hacen hasta que lo consigas a tal punto en que realmente lo sepas bien y después mejorar en ello. Lo que quiero enseñarles en esta sesión es un método de éxito comprobado. Es un método de 12 pasos hacia el establecimiento y logro de metas que he enseñado a más de 1000 personas. He tenido muchos hombres y mujeres que han vuelto a mí a decirme que han logrado más en un mes con este programa de lo que habían logrado en un año sin él. He tenido personas que han logrado más en 2 o 3 años de lo que habían logrado en 10 o 20 años usando esta simple metodología. Es un método comprobado de éxito. Les pido que lo analicen, les pido que lo usen, que lo incorporen a su vida, que lo usen como un proceso automático y que cuando comiencen a pensar en su dirección, su significado, su propósito, a dónde quieren ir, se sienten a trabajar y lo hagan a través de estos 12 pasos hasta que se vuelva automático. No olviden, la habilidad necesaria para establecer metas y hacer planes para su logro es la habilidad maestra del éxito que solo puede aprenderse con la práctica y la repetición, una y otra vez. Ahora vayamos al pizarrón y hablemos de estos 12 pasos. Paso número 1, punto de inicio de todo éxito. Y por cierto, déjenme regresar por un segundo. Hablamos hace un momento de la importancia del principal propósito definido, su principal propósito definido, su meta principal, la meta número 1 en su vida. Y muchas personas vienen conmigo y me escriben y me telefonean y dicen, ¿cómo escojo mi principal propósito definido? Y la única solución que puedo darles es, hagan el ejercicio de establecimiento de metas de 7 pasos que hicimos la sesión anterior. Y también, si no pueden encontrarlo, entonces que su principal propósito definido sea encontrar su principal propósito definido. Busquen su principal propósito definido.
Pregúntense qué puede ser, qué deberá ser, qué tendría que ser, qué podría ser, y sigan pensando en esto una y otra vez. Busquen información, miren, descubran, y encontrarán que con la inexorabilidad de la ley de la naturaleza, su principal propósito definido les llegará y será tan claro, tan obvio, tan recto, y se presentará exactamente en el momento adecuado. Discutiremos eso cuando hablemos de la mente superconsciente más adelante. Pero por ahora, si no tienen un principal propósito definido, hagan de encontrar su principal propósito definido, su meta, y cuando lo encuentren, recorran este ejercicio como recorrerían la información en una computadora para conseguir una respuesta. Paso número 1. En el establecimiento de metas es deseo. Y entre más intenso es el deseo, entre más abrasador sea el deseo, entre más quieran algo, más probablemente será que lo logren. Realmente se ha dicho una y otra vez que el deseo ardiente es el punto de inicio de todos los grandes logros. ¿Por qué es eso tan importante? Pues el deseo ardiente es el deseo que lo conduce hacia adelante y lo hace superar las dificultades, las decepciones, los fracasos temporales, los obstáculos, porque si su meta es merecedora de usted, va a caer de cara una y otra vez, va a cometer errores, va a costarle dinero, va a costarle tiempo, va a costarle ansiedad. La verdad, si no está en la cama y se queda mirando al techo con el corazón latiéndole fuertemente cuando menos 3 noches a la semana, tal vez no esté intentándolo lo suficiente. Así que el deseo ardiente es el punto inicial de todos los grandes logros. Ahora, el deseo ardiente siempre es personal. Siempre es personal. Lo que significa que cuando se trata de establecimiento de meta, sea cual sea la meta, debe ser su meta. No puede querer una meta por alguien más y alguien más no puede querer una meta para usted. Cuando hablamos de deseo, debe ser personal. Alguien dice, quiero obtener un aumento en mi trabajo, esa es mi meta. Eso es establecerle una meta a nuestro jefe. Un joven me dijo una vez, quiero casarme con esta chica en particular. Eso es establecer la meta para la chica. Solo usted puede establecer metas para sí mismo, pero esté bien seguro de que las metas que establezca sean suyas. Que las metas que establezca sean las que lo motivan y no metas que alguien más quiera para usted o metas que usted cree que debería hacer o tendría que hacer o que sería bueno que las hiciera. Piense en sí mismo y sea perfectamente honesto. Sea perfectamente honesto. Pregúntese a sí mismo qué es lo que usted quiere. Algo muy interesante, se necesita mucho valor para ser perfectamente honesto y egoísta en el establecimiento de metas. Pero si no es perfectamente honesto en este punto, en preguntarse lo que realmente quiere usted, lo que en el fondo de su corazón realmente desea hacer, tener o hacer, si no es honesto en esta fase, todo el demás proceso se hace pedazos. Si es honesto en este punto, es como lanzar un cohete. De ahí puede ir hasta donde usted quiera. El paso número 2 es creer. Recuerde lo que dijimos antes, que su mundo externo siempre será una representación de su mundo interno, y que su mundo interno está formado de sus creencias, sus convicciones, por decirlo así. Otra palabra es fe. Es en lo que cree o en lo que tiene fe en el fondo de usted. Hay una plática muy buena del reverendo Ike donde habla sobre la fascinación y dice que aquello por lo que uno está fascinado se vuelve realidad porque es jalado hacia ello y eso es jalado hacia uno. En lo que cree, en lo que tiene fe, en lo que le interesa, lo que lo motiva, lo que lo fascina, eso es crítico. Y otra palabra es convicción. Debe pensar que es posible para usted que logre esa meta. Debe creer que es posible que usted la logre. Por esa razón es muy importante que haga creíble su meta. Muchos cuando aprenden estas nuevas ideas sobre establecimiento de metas cometen errores. Dicen, wow, voy a salir y voy a ganar $1,000,000 en un año. Y el hecho real es que $1,000,000, sea lo que sea que estén ganando ahora, llegar a $1,000,000 en la mayoría de los casos está tan lejos que su mente consciente lo rechaza por ilógico. No aceptable, imposible. Y si su mente consciente lo rechaza, nunca llega a la mente subconsciente. No olviden, su mente subconsciente solo puede aceptar como una orden algo en lo que usted totalmente cree en la mente consciente. Así que hágalo creíble y fácil de lograr. Es mejor establecer una meta más pequeña al principio y lograr eso, y después una meta mayor y lograrla, y después una mayor y lograrla. Por ejemplo, 2 cosas. Si quiere bajar de peso, no diga voy a bajar 10 o 20 kilos. Baje 3 kilos. ¿Entiende? 3 kilos sí puede bajar. Puede pensar en 3 kilos. Si quiere aumentar sus ingresos, aumente sus ingresos un 50%.
aumente sus ingresos un 50%. Así está ganando 10,000 anuales. Diga, mi meta es ganar $15,000 anuales. Ganaré $15,000 anuales. Puede lograr pensar en un 50%, es menos del 4% cada mes. Puede pensar en 3 kilos y al comenzar a mejorar sus ingresos o comenzar a bajar de peso, entonces ajuste la meta y agregue 3 kilos más, añada un 50% más, etcétera. Pero haga que sus metas sean posibles. Según un trabajo en la Universidad de Harvard, sus metas deben tener una probabilidad de 50 por 50 de éxito. Una probabilidad de 50 por 50. Y cada meta debe estar dirigida a lo que se llama su siguiente paso. Su siguiente paso lógico en la vía del logro. Así que si quiere correr en un maratón y nunca antes ha corrido, primero corra 1 kilómetro y córralo sin dolor y después corra 2 kilómetros y después 3. Pero partir de cero a correr en el maratón se ha visto que es un ejercicio de autovencimiento. De hecho, lo lastimará más de lo que lo motivará. Recuerde, para que una meta desencadene su capacidad motivacional, toda la que tiene, debe poder creer que es posible lograrla. Así que es mejor comenzar bajo, comenzar con poco y aumentar el nivel que comenzarlo tan alto que lo venza a usted. El número 3 es escríbalo. Esto es muy importante porque la mayoría de las personas no escriben sus metas. Solo un 3% tiene metas escritas. Aunque parezca mentira, solo un 3% tiene metas escritas y me atrevo a decir que tal vez usted tampoco tenga metas escritas. Y si las tiene, tal vez no las tenga escritas en detalle. Así que escriba sus metas y no olvide las razones por las que las personas no escriben sus metas. Una de las razones por las que no lo hacen es que cuando se escribe una meta, se concretiza. De pronto, su subconsciente se despierta y dice, ¡ja! ¿Hablas en serio? Cuando no la escribe, está evitando el compromiso. Inconscientemente, la razón por la que las personas no escriben sus metas es porque temen al fracaso. La razón por la que no escriben sus metas es porque no quieren comprometerse. Si no las escriben, nadie puede decirles que no las lograron. Si no las escriben, entonces realmente no están comprometidos con nada. Mantienen sus opciones abiertas y seguirán fracasando y sin lograr lo que quieren en la vida. Todas las personas de éxito tienen metas por escrito y si quiere tener éxito realmente no tiene alternativa. Así que escriba sus metas, hágalas concretas, haga compromisos. Un compromiso del 100% para el logro de sus metas hará más para llevarlo hacia su meta de lo que pueda imaginar. Ahora, cuando la escriba, hágalo en forma clara. No incierta, no diga quiero ser feliz o quiero ser rico. Sea claro, sea específico. Si quiere ganar una cierta cantidad de dinero, especifique muy bien la suma después de descontar los impuestos. Si quiere comenzar un negocio, que sea un negocio de mucho provecho. Si quiere empezar una relación, que sea una relación muy feliz. Pero sea claro, específico y use palabras vívidas o lenguaje vívido. Porque entre más vívido el lenguaje, más rápidamente lo aceptará el subconsciente. Las palabras emocionales como cálido, excitante, poderoso, amoroso, feliz, dinámico, son el tipo de palabras que llevan la meta a la mente subconsciente. Es absolutamente esencial que sea una meta por escrito. Esa es, por cierto, la diferencia que hay entre los ganadores y perdedores, porque los perdedores siempre tienen una razón para no escribir sus metas. El número 4 es, hágase esta pregunta crítica. ¿Por qué lo quiere? ¿Por qué lo quiere? Esta es una de las preguntas más importantes, porque responderá a 3 cosas. La primera, estará seguro de que es su meta y no la de alguien más. La segunda, intensificará su deseo, porque entre más razones tenga, a esto se le llama sus razones o porqués. Sus razones del porqué, en la mayoría de los casos, son más importantes que la meta misma. Las metas pueden cambiar. Las razones de por qué permanecen iguales. Lo desea porque lo hará más feliz, saludable, más popular. Lo desea porque llenará sus necesidades más profundas, le dará un sentido de significado y propósito a su vida. ¿Por qué lo desea? Entre más razones tenga usted para desear algo, y si hace una lista de ellas, lista de razones, entre más razones tenga, más deseo tendrá, porque las razones son el combustible en la hoguera del logro. Las razones son el combustible en la hoguera del logro. Entre más razones tenga para lograr algo, más probable será que lo logre. Por ejemplo, si dice, bueno, quisiera ganar $50,000 anuales.
O 30,000 o 100,000, no importa. Una persona le dice, ¿por qué? Y usted responde, pues quiero ganar esa cantidad, nada más. Contestar eso indica que no tiene poder motivante, pero si dice para comprar un auto, ocuparme de mi familia, llevar a mi esposo o esposa de viaje, comprarle cosas a mis hijos, para poder cambiar mi guardarropa, comprar otra casa, comprar un auto diferente, entre más cosas mencione, más factible será que vaya a lograrlas, porque cuando enlista sus razones, intensifica su creencia, su fe y su convicción de que es posible. El paso número 5 en el establecimiento de metas es analizar su posición. Analizar su punto de partida. Y esto es importante, porque al analizar su punto de partida, sabrá cuál es su próximo paso. ¿Qué quiere decir analizar su punto de partida? Pues déjenme darles un par de ejemplos. Al analizar su punto de partida, deben preguntarse a sí mismos cuáles son sus fuerzas básicas y cuáles son sus debilidades básicas, qué es lo que necesitan aprender, en qué necesitan mejorar. Antes de lograr cualquier gran meta, se necesitan grandes esfuerzos. Antes de lograr algún cambio importante en su vida, deberá llevar a cabo cambios importantes en usted. Antes de lograr cualquier cosa extraordinaria, deberá hacer muchas cosas ordinarias. Así que deberá hacerse esta pregunta. Si quiero bajar de peso, ¿qué es lo primero por hacer? Pésese. Si quiere aumentar sus ingresos, lo primero que debe hacer es saber cuánto ganó el año pasado, cuánto está ganando ahora. Y después, si quiere aumentar sus ingresos y está en el negocio de las ventas, entonces dirá, ¿cuántas visitas debo hacer diariamente? ¿Cuántos cierres estoy haciendo? ¿Cuál es mi volumen promedio de ventas? ¿Cuál es mi venta promedio? ¿Cuántos de estos tengo que tener? ¿En cuánto debo incrementarlo? Etcétera. Si quiere formar un negocio más grande, analice su punto de partida y diga, ¿dónde estoy en el mercado? ¿Cómo me encuentro con respecto a recursos de capital? ¿Cómo me encuentro con respecto a mano de obra? ¿Cómo me encuentro con respecto a oportunidades de mercado y crédito? Y siéntese y haga un análisis muy claro, exactamente como un comandante del ejército haría un análisis estratégico de su posición antes de lanzarse a una importante batalla. Un error que algunos cometen en el establecimiento de metas es que se lanzan sin pensar cuál es el mejor camino de su lanzamiento. Y cuando se encuentran con problemas, por decirlo así, o cuando se van de espaldas, no tienen una base debajo de ellos. Y esos son los 6 puntos iniciales. Determine qué es lo que desea, los 5 puntos iniciales. Determine qué es lo que desea. Piense que puede lograrlo, escríbalo, determine las razones de por qué y analice su punto inicial. Y número 6, establezca un límite. Establezca un límite. Una meta sin límite realmente no es una meta. Una meta sin límite es un ejercicio en autodesilusión. Esté muy alerta a eso. Establezca un límite en su meta total y después establezca mini límites. No muchos, pero mini. Y si tiene una meta a un año, entonces establezca 12 metas de un mes. Escriba 2 metas de 6 meses, 4 metas de 3 meses, 12 metas de un mes y después 4 metas de una semana. Establezca mini límites y un horario de recompensas. Este es uno de los descubrimientos más importantes en psicología, establecer un horario de recompensas. Es que si usted se da una pequeña recompensa a sí mismo, y hemos visto que muchos de los hombres y mujeres de más éxito que hemos estudiado, tienen pequeños juegos con ellos mismos, y no es nada más que cada 3 telefonemas se obsequian una gelatina, o cada 2 citas que cumplen se dan una taza de café, o descansan un momento. Realmente no importa lo que sea, pero establezca un sistema de recompensas para que cada vez que logre un mini límite o una mini meta en el camino hacia su meta mayor, se dé a sí mismo una recompensa. Y descubrirá que las personas que no han podido motivarse a sí mismas en años, si tienen pequeñas recompensas una tras otra, es que no basta con tener una gran recompensa al final del camino. Como seres humanos, somos casi como niños. Debemos tener muchas recompensas pequeñas en el camino, muchas gelatinas para llegar al pastel de cumpleaños o la fiesta de cumpleaños. Así que establezca un horario de recompensas. Puede ser comprar una nueva prenda de ropa, emprender un viaje, puede ser salir a cenar, puede ser cualquier cosa que desee. Puede tener pequeñas recompensas por pequeños logros, recompensas medianas por logros medianos, grandes recompensas por grandes logros. Y asegúrese de que por eso está ahí, porque intensifica el deseo, mantiene su emoción y entusiasmo e inconscientemente refuerza su ego y lo lleva hacia adelante para el próximo acto. El paso número 7.
Y aquí es donde llegamos al paso de planeación. El paso número 7 es este. Identifique los obstáculos que tendrá que superar. Identifique el obstáculo. Una de las cosas que sabemos es que los obstáculos significan éxito. El éxito significa obstáculos, que no hay éxito sin obstáculos. Realmente los obstáculos sirven para instruir y no para obstruir. Instruir contra obstruir. No olviden esto, cada obstáculo o dificultad que encuentren en su camino hacia su meta ha venido para instruirlo de algún modo. Así que identifique los obstáculos que tendrá que sobrepasar en el camino a su meta. Algo que detiene a muchos para lograr sus metas es que ven que hay un enorme número de obstáculos que tienen que superar. Es como los colonizadores que llegaron por las praderas hace 100 años, cuando vieron estas enormes montañas rocosas, dijeron, ¿cómo vamos a poder atravesar esa enorme masa de montañas? Hasta que algunos de los exploradores descubrieron que había valles que podían rodear para llegar al otro lado de las montañas. Todo lo que necesitaban era un valle en cada juego de montañas para poder llegar al otro lado. Así que identifique sus obstáculos y después haga una lista de ellos. Pregúntese a sí mismo cuáles son todas las cosas que lo están deteniendo para lograr su meta ahora. ¿Por qué no está ahora con esa meta? Si no hay ningún obstáculo, entonces no es una meta, solo es una actividad. Así que, ¿qué hay entre usted y su obstáculo? Y otra cosa, agradezca los obstáculos, porque son los obstáculos los que le aseguran que hay éxito en el otro extremo. Donde no hay obstáculos, donde no hay dificultades, donde no hay retos que enfrentar, no hay tampoco posibilidad de éxito. Entonces, establezca prioridades en sus obstáculos. En otras palabras, mírelos y diga, de entre todas las cosas que están entre mi meta y yo, ¿cuál es la número 1? ¿Cuál es el obstáculo número 1? Imagine que este es usted. ¿Sí? Espero que pueda ver que este es usted y esta es su meta. Pues en el camino hacia su meta hay una vía, y la vía da giros y vueltas, y camino hacia esa meta hay unos cuantos obstáculos, y hay caídas, y hay caminos accidentados, etc. Pero en algún lugar hacia esta meta, también en el camino, está lo que llamamos la roca. Y la roca es su principal obstáculo. La roca es lo más importante que lo detiene de lograr su meta en la calidad y cantidad que usted desea. Una de las cosas más importantes que puede hacer es preguntarse a sí mismo, ¿cuál es su roca? ¿Cuál es su principal peñasco? ¿Cuál es la mayor obstrucción que lo detiene para llegar de aquí a allá? El identificar la roca es una de las marcas del pensador estratégico. Y el identificar la roca es una de las cosas clave por hacer. ¿Por qué? Porque si se deshace de los demás pequeños obstáculos camino hacia su meta, la roca aún va a estar ahí y aún así no va a poder llegar a su meta. Si no tiene mucho cuidado y no establece prioridades en sus obstáculos, tenderá a trabajar en muchas cosas irrelevantes y dejará la roca incólume. Sin embargo, la persona inteligente se basa en la roca. La persona inteligente dice, este es el obstáculo principal, y se pone a trabajar sobre la roca, y trabaja de día y de noche, trabaja el tiempo necesario. Hay una bella expresión que dice, pululan a su alrededor. Cuando tenga un problema importante, un obstáculo importante, una dificultad importante que esté en su camino, pulule a su alrededor, concentre todo su esfuerzo y su atención. Trabaje en ello día y noche, semana tras semana, hasta que lo venza, porque al deshacerse de ese obstáculo podrá llegar más adelante hacia su meta que si se deshace de otros pequeños obstáculos juntos. Así que, en términos de su principal propósito definido, ¿cuál es su roca? ¿Cuál es su obstáculo principal que lo detiene de ir hacia adelante? Podría ser interno, podría ser falta de confianza en sí mismo, podrían ser dudas sobre sí mismo, podría ser temor a perder, podrían ser muchas cosas. Eso es normal. O podría ser externo, falta de dinero, falta de información o conocimiento, falta de apoyo de otras personas, podría ser salud, una gran variedad de cosas, pero sea lo que sea, si está determinado a lograr su meta, averigüe lo que es, trabaje y acabe con ello. Ahora, el número 8 es: identifique el conocimiento que va a necesitar. Identifique el conocimiento que va a necesitar. Pero vivimos en una sociedad basada en los conocimientos. No existe duda de ello. Sea lo que desee, para lograrlo va a necesitar más conocimientos de los que tiene ahora. La regla básica en la vida es que en mayor o menor grado ha ido tan lejos como puede ir en la vida en este momento con lo que sabe.
Es por lo que he enfatizado tanto la necesidad de un continuo autodesarrollo, lectura, aprendizaje, el tener nueva información, porque necesita más conocimiento. Hay dos formas en que puede conseguirlo. Puede salir a buscar conocimientos originales, que son leer, investigar, buscar usted mismo, o puede obtener conocimiento de otras personas. Pero en cualquier caso, identifica el conocimiento que requiere. ¿Qué necesita saber? Por ejemplo, si quiere tener éxito en los negocios, una de las cosas que necesita saber es mercadeo y venta. Si quiere tener éxito en su propio negocio, la habilidad crítica en el éxito de las empresas es saber vender. La habilidad crítica en el éxito ejecutivo es la habilidad para vender sus ideas a otros y persuadir a los demás. Así que tal vez lo que necesite, el conocimiento que necesite, sea la habilidad de persuasión, o podría ser que el conocimiento que necesite tenga que ver con las leyes, tenga que ver con la contabilidad, la tecnología. El punto 2 es establezca prioridades en su conocimiento. Cuando establece prioridades y determina cuál es el punto número 1 del conocimiento que necesita, cuál es el punto número 1 del conocimiento que más que nada puede evitar que logre su meta. Si se concentra en el punto número 1 de ese conocimiento, es como la roca en términos de obstáculos. El punto número 1 del conocimiento, una vez adquirido, lo llevará como una catapulta hacia su meta. Mientras que si logra un gran número de otros conocimientos, no le servirá de nada. Y finalmente, esta es la última parte con respecto al conocimiento, es pregunte su camino hacia el éxito. Pregunte su camino hacia el éxito. Este es uno de los mejores consejos que ha dado un gran consejero del éxito, es pregunte. Pregunte, pregunte. Lo que dijo y lo que todas las personas que han estudiado esto han dicho es que esta palabra, pregunte, P-R-G-U-N-T, es la clave para el éxito en su vida. Pregunte a las personas que tienen el conocimiento. Si lo necesita, contrate abogados, contrate consultores, contrate especialistas, contrate contadores. Pregunte su camino hacia el éxito. Busque a otras personas que estén en su campo. Busque personas que tienen éxito, que tengan experiencia, y vaya y pregúnteles. ¿Por qué las personas no preguntan? Una razón muy simple. La mayoría teme el rechazo. Pero la clave para llegar a lo que quiere de la vida es, primero que nada, tendrá que aprender solo, o segundo, preguntar a otras personas. Y lo más sorprendente es que si pregunta a otras personas, le dirán. Si le pregunta a las personas de éxito lo que hicieron bien, se lo dirán. Si le pide a las personas de éxito su consejo, se lo darán. Yo estudié la vida de un millonario que se hizo solo y dijo que una clave hacia el éxito en los negocios es ser un pensador negativo. Y yo pensé que eso estaba mal porque yo les enseño que sean pensadores positivos. Y al seguir leyendo, lo que decía era, con eso quiero decir que una vez que han expresado una gran idea, llévensela a los expertos, que puedan deshacerla en 1000 pedazos, que puedan mostrarle huecos, debilidades, fallas, y si no puede rellenar los huecos, las debilidades y fallas, tal vez significa que su idea no es bastante buena. Pero si no está dispuesto a someter su idea al escrutinio de las personas críticas, cuya labor es encontrar las fallas en algo, entonces esa idea tal vez no sea lo bastante buena. Así que buscar gente negativa, el pedir su opinión a las personas, es preguntar su camino hacia el éxito. No olviden, para poder tener éxito necesita conocimientos. Necesita más conocimientos de los que tiene. No tiene mucho tiempo. Debe conseguir esos conocimientos más rápido y lo más barato posible. Si es necesario, compre el conocimiento que necesita. No sea tacaño al tratarse de conocimiento. Paso número 9. En el establecimiento de metas es identifique y pregúntese quién es su cliente. ¿Quién es su cliente? Significa que deberá identificar a las personas, a los grupos y organizaciones cuya cooperación necesita para poder tener éxito. ¿Quiénes son las personas, quiénes los grupos y las organizaciones? En la vida tenemos una ecuación muy simple, es que todo el mundo se gana la vida satisfaciendo o sirviendo a alguien. Que usted y yo tenemos un cliente y que nos movemos hacia adelante en la vida hasta el grado en que satisfacemos a nuestro cliente. Así que todos estamos en el negocio de satisfacción al cliente. Si trabaja para una compañía, su cliente puede ser su jefe. Si es un vendedor, su cliente puede ser su jefe por dentro y la persona que le compra su producto o servicio por fuera. Si es una enfermera, su cliente es la enfermera en jefe. Quien quiera que usted sea, siempre hay alguien en su medio. Si es una persona de negocios y quiere extenderse, uno de sus clientes es su banco. Otro de sus clientes es su personal, sus empleados. Otro cliente puede ser su familia, pero siempre habrá personas con quienes tenga que trabajar para lograr sus metas. Ahora, ¿por qué las personas deben trabajar con usted para poder ayudarle a lograr sus metas? Solo existe una forma, y es a lo que llamamos la ley de compensación.
La ley de compensación, que viene del maravilloso ensayo de Ralph Waldo Emerson llamado Compensación, simplemente dice que para cualquier fuerza en la vida existe una fuerza opuesta igual. La llamamos la ley de sembrar y cosechar. Pero dice esto, dice que siempre estamos compensados en igual medida por lo que hacemos. La verdad dice que siempre estamos compensados más de lo que merecemos. Así que si siembras bien, cosecharás mejor de lo que siembras. Si siembras mal, cosecharás peor de lo que siembras. La ley de compensación dice que mientras estés haciendo cosas buenas para los demás harán cosas buenas para ti. Así que hágase esta pregunta, y es la estación de radio favorita de todo el mundo. Se llama QHEPM. ¿Qué hay en ello para mí? QHEPM, ¿qué hay en ello para mí? Si quiere tener éxito en la vida, las personas de más éxito son las llamadas donantes dispuestos, opuestas a los iniciadores dispuestos. Los donantes dispuestos son personas que siempre están preguntando, ¿qué puedo hacer para complacer a mis clientes? ¿Qué puedo hacer para dar valor? ¿Qué puedo hacer para ganar su cooperación y su ayuda para lograr mis metas? Siempre están tratando de ponerse del lado de esta ley de compensación, sabiendo que si meten, podrán sacar. Todas las mejores compañías en América o Canadá o en cualquier parte del mundo se forman con la ley de compensación. Se forman con la ley de sembrar buenas semillas y cosechar buenos cultivos. Todas las leyes de poco éxito o los individuos y compañías sin éxito se forman con la premisa de tomar lo que pueda conseguirse, devolviendo lo menos que pueda devolverse. Una segunda ley que se enlaza con esto es la llamada ley de servicio. La ley de servicio dice que siempre será recompensado en vida en proporción exacta al valor de su servicio hacia otras personas, hacia su cliente, quien o quienes sean sus clientes. La ley de servicio dice que sus recuperaciones siempre equivaldrán a su servicio, que si desea incrementar el valor de sus recuperaciones, debe aumentar el valor de su servicio. Pero también dice esto maravilloso, que la gran satisfacción en la vida, los grandes gozos que disfruta en la vida, siempre vendrán de servir a otras personas. Siempre vendrán de hacer un buen trabajo, de contribuir con algo de valor a otros. Y entre más trabajo haga consigo mismo para aumentar el valor de su contribución, más feliz estará y mayores serán sus recompensas. También desencadena la tercera ley, que es la ley de recuperación. La ley de recuperación dice que sea lo que sea que ponga en términos de servicio, recuperará en términos de recuperación. Y nos conduce a una ley que Napoleón Hill llama la ley de sobrecompensación. La ley de la sobrecompensación, para mí y para muchas personas, es la clave del éxito en la vida. Y simplemente dice esto. Dice: siempre haz más de lo que te pagan. Siempre mete más de lo que saques. Siempre camina 1 kilómetro más. Siempre haz más de lo que te paguen. Nunca podrán pagarle más de lo que le pagan ahora hasta que haga más de lo que hace para que le paguen lo de ahora. Y se pone del lado de los ángeles cuando mete más y más de lo que le están pagando. El número 10 es: haga un plan. Haga un plan. Y hágalo una y otra vez, una y otra vez. Todos los hombres y mujeres de éxito son planeadores de éxito. ¿Y cómo hacer un plan? Simple, un plan es una lista de actividades. En otras palabras, identifique de todo lo que hemos hablado cuáles son las actividades con las que tiene que comprometerse para lograr su meta y después organice la lista. Igual que una escalera. Organice la lista en términos de prioridades y en términos de tiempo. ¿Qué debe hacer primero? ¿Qué debe hacer después? ¿Qué es más importante? ¿Qué es menos importante? Y después actúe. Y continúe con su plan en forma ininterrumpida y revise el plan. Número 11 es visualización. La visualización vale lo que las otras 10. La visualización es crear una imagen mental clara de la meta que desea. Crear una imagen mental clara y después imaginarla, o sea, ver la imagen del resultado. Tenga una imagen mental clara y vea su meta como si ya estuviera realizada. Véala como una realidad y ponga la imagen una y otra vez en la pantalla de su mente. Ponga esa imagen en la pantalla de su mente hasta que pueda verla con perfecta claridad. Dibújela, diséñela, haga lo que sea necesario
para crear una imagen mental y después piense en esa imagen mental, piense en su meta como una realidad una y otra vez, repítala hasta que la imprima más y más profundamente en su subconsciente. El número 12 es apoye su plan con determinación y persistencia. Apoye su plan con determinación y persistencia. En el análisis final, la clave de su éxito es su habilidad para aguantar más que nadie más. En todos los estudios que hemos visto sobre ganadores y desempeños pico, encontramos que la cualidad de persistencia es para el carácter de un hombre o una mujer como el carbón lo es para el acero. Que la persistencia solo es necesaria cuando el camino tiene escollos, que la persistencia solo viene al caso y debe usarse cuando todo se derrumba a su alrededor y usted tiene ganas de rendirse, que la persistencia no tiene valor alguno cuando las cosas van bien. La persistencia solo tiene valor cuando está dispuesto a presionar frente a los obstáculos, a las dificultades, a las decepciones, cuando se va de espaldas, cuando pierde su dinero, etc. En los estudios de los millonarios autoformados, descubrimos que el millonario autoformado promedio en América ha estado en bancarrota o casi quebrado 3.2 veces. Pero sin importarle esto, se ha enfrentado, hombre o mujer, sigue luchando y esa es una de las razones por las que tiene éxito. También sabemos esto, que para que usted pueda lograr gran éxito, no tiene alternativa más que estar dispuesto a enfrentar retrocesos temporales, retos temporales, obstáculos temporales. Winston Churchill, en uno de los más grandes relatos de la historia de la humanidad, se le preguntó cuando hablaba con un estudiante si podía resumir las lecciones de su vida en pocas palabras. Se puso de pie y dijo: podría resumir las principales lecciones de mi vida en estas palabras. Se quedó apoyado en su bastón y dijo: son estas palabras, jovencitos, jamás se den por vencidos. Jamás, jamás se den por vencidos. Y creo que esto es más importante que cualquier otra cosa de los estudios que he leído. Si resuelve con anticipación que una vez que haya pensado lograr su meta, nunca se dará por vencido, nunca se rendirá, que nada podrá detenerlo, que todas las dificultades serán solamente incentivos para continuar, que se convertirá en un paranoide inverso y que considerará todos los problemas y que buscará el lado bueno de estos y buscará la lección que va a aprender, que buscará la forma de voltear esta situación para su provecho. Si sigue haciendo eso, si se mantiene optimista, si mantiene la actitud de expectativa, de confianza, debe y podrá tener éxito. Y finalmente, con respecto a la persistencia, la cualidad de acero que determina todo su éxito, déjeme decirle esto, es que su persistencia es la medida de su creencia en sí mismo. Su persistencia es la medida de su creencia en sí mismo, y que cada vez que persista ante la adversidad, su creencia en sí mismo aumenta hasta que llega a un punto en que no va a parar hasta llegar a su meta y lograr sus objetivos, se lo aseguro. Todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el valor de perseguirlos. Walt Disney. Al principio del seminario hablamos sobre leyes mentales y hablamos de la ley de control. Dijimos que nos sentimos positivos con nosotros mismos si nos sentimos en control de nuestra vida. ¿Cómo nos sentimos negativos? Al grado en que sentimos que no tenemos control. O al grado en que estamos controlados por eventos externos. Y no hay ninguna parte donde esto sea más importante como parte de la discusión que en el tema de la administración del tiempo. Charles Hove, el especialista en esta materia, tiene una gran definición de la administración del tiempo. Dice, simplemente es el control de la secuencia de eventos. La mayor parte de su estrés en la vida viene de un sentimiento de que no se tiene control de la secuencia de los eventos. Ahora, todas las personas de éxito practican la administración del tiempo y todas las personas sin éxito no. Punto. Todos tenemos 24 horas al día. Usted tiene 24 horas al día y yo tengo 24 horas al día. Pero el 20% mejor de cada clase de graduados, el 20% mejor de cada industria, el 20% mejor de cada grupo social, logra y recibe 80% de las recompensas. No porque tengan más talento, no porque tengan más habilidad, no porque tengan más capacidad o inteligencia o educación, oportunidades o otra cosa, sino porque usan su tiempo mejor. A lo largo de este curso hemos hablado sobre las claves hacia el éxito. Hemos dicho una y otra vez que una de las claves más importantes del éxito es la autodisciplina. La autodisciplina.
Y sabemos que ninguno de nosotros tiene suficiente autodisciplina. Pero la autodisciplina tiene una aplicación específica. Significa autodominio. Significa muchas cosas. Significa mantener su mente en lo que desea y lejos de lo que no desea. Pero también significa autocontrol. Significa autocontrol en términos de tiempo, en términos de controlar la secuencia de eventos. Si no puede dominar su tiempo, entonces las semillas de grandeza no están dentro de usted. Si no puede dominar su tiempo, entonces no es posible que logre nunca lo que es capaz de lograr en la vida. Y en esta sesión quiero darle 7 claves para la administración del tiempo. Ahora tengo programas de administración del tiempo de 1 o 2 días enteros. Puedo hablar por horas sobre administración del tiempo sin usar una nota. He estudiado innumerables libros, he escuchado todas las cintas, he asistido a cursos. Les daré 7 claves. Si siguen estas 7 claves hasta que se vuelvan automáticas, pueden duplicar su eficiencia del tiempo en menos de lo que imaginan. Así que sin más charlas, adelante. Pero no olviden, la administración del tiempo es esencial. Todos tenemos el mismo tiempo. La cuestión es, ¿qué hacemos con el tiempo? Y dentro y fuera de eso viene la situación de la vida. El punto inicial de la administración del tiempo, número 1, que he repetido una y otra vez, es metas claras y específicas. Metas claras y específicas. ¿Saben cuántas personas desperdician su tiempo porque no tienen metas claras y específicas? No saben lo que están haciendo. Al menos 80% de todo el desperdicio del tiempo o más es porque las personas no están seguras de lo que se supone que deben hacer. No están seguras de lo que quieren hacer. Y si trabajan para una compañía, no están seguros de lo que la compañía quiere que hagan. Realmente, lo primero que hago cuando voy a una compañía, les digo, lo que deben hacer es definir las expectativas de cada persona en cada posición. Y en la mayoría de los casos, no están seguros de cómo hacerlo. Metas claras y específicas. Si trabaja para una compañía, si trabaja para un jefe, lo primero que debe hacer es ir con su jefe y preguntarle a su jefe exactamente qué espera que haga. ¿Cuáles son las cosas más importantes para las que lo contrataron? Metas claras y específicas, definidas en términos de rendimientos, en términos de resultados. ¿Qué resultados desea? Realmente, cuando establece sus metas, siempre debe preguntarse a sí mismo qué resultados desea. Más que metas, pregúntese qué resultado. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Este es un ejemplo perfecto. Una persona dice, quiero tener éxito en mi trabajo. ¿Qué significa eso? Pues lo que significa es que el resultado que desean es que quieren trabajo interesante, desafiante y que pague bien. A veces nos encontramos trabajando en un lugar donde no es interesante ni desafiante y no podemos entender por qué no podemos conseguir satisfacción. O una persona dice, quiero que mi relación funcione. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es esto. El resultado que deseo es que quiero ser feliz en mi relación. Y no importa con quién se esté feliz, si el resultado es claro que quiere ser feliz en una relación. Es muy diferente de insistir en ser feliz en esta relación. Otra persona dice, quiero ser rico. Usted dice, ¿qué significa ser rico? ¿Cómo se ve un rico? ¿Cuál sería su resultado si fuera rico? ¿Cuánto necesitaría para lograr ese resultado? Después dice, si tuviera cierta cantidad de dinero, podría hacer esto, podría hacer aquello, podría hacer lo otro. Y a veces se encuentra que es posible lograr ese resultado sin lograr ese tipo de adquisición financiera. A veces encontrará que no puede lograr ese resultado que desea en la vida del trabajo en que se encuentra. Así que esté alerta a los resultados, metas claras y específicas, escritas. Paso número 2 son planes por escrito. Como ya hemos dicho, planes claros por escrito u organizar sus planes, si prefiere, en una lista de actividades para que sepa todas las cosas que tiene que hacer. Estos dos solos, tomar tiempo para planear, dicen que cada minuto gastado en planear le ahorra hasta 5 o 15 minutos en ejecutar. Y actuar sin planear es la causa de casi cada fracaso. Actuar sin planear es la causa de casi cada fracaso. Así que planes claros y escritos, una lista de actividades con las cuales trabajar, como ya dijimos en sesiones anteriores. El paso número 3 es haga una lista. Todos los administradores del tiempo con éxito trabajan con listas. Todas las personas sin éxito no se molestan en escribir listas. Haga una lista para cada día. Haga una lista para cada semana. Haga una lista para cada mes. Sea un elaborador de listas crónico. Cuando tenga cosas que hacer, lo primero es tomar un pedazo de papel y escribir una lista. Piense en papel.
Los administradores del tiempo piensan en papel, hacen una lista de todo lo que tienen que hacer. No trate de llevarlo todo en la mente, consolide todo su pensamiento. Si tiene que lograr algo, escriba cada cosa que va a tener que hacer con el fin de lograrlo y después comience a trabajar con su lista. Llámela una lista de hacer. El mejor momento para hacer una lista diaria es la noche anterior. Si hace una lista la noche anterior, el subconsciente trabaja sobre ella mientras usted duerme y por la mañana a veces ya lo ha organizado, lo procesó y se lo devuelve y le resuelve problemas mientras usted duerme. Paso número 4. Cuando haya hecho la lista, y esta es la clave de la administración del tiempo, establezca prioridades. Nunca hay suficiente tiempo para hacer todo si está viviendo una vida ocupada, pero siempre hay tiempo suficiente para hacer las cosas importantes si puede decidir cuáles son. Establecer prioridades significa usar la regla del 80-20. La regla del 80-20 dice que 80% del valor de lo que hace viene del 20% de lo que hace. Si tiene una lista de 10 cosas por hacer, esas 2 cosas valdrán todas las demás juntas. Establecer prioridades significa siempre mirar a lo que se llama lo poco vital versus lo mucho trivial. Lo poco vital versus lo mucho trivial. Esa una o 2 cosas que puede hacer que forman la real diferencia. Muchos desperdician su tiempo, no porque no estén trabajando duro o porque no estén ocupados, sino porque están trabajando sobre lo mucho trivial y no importa cuánto de ello hagan, casi no sirve. Las personas realmente de éxito hacen pocas cosas, pero hacen las cosas correctas, hacen las cosas una a la vez y se quedan con ellas hasta que están completas. Así que establezca prioridades. Un sistema muy simple de administración del tiempo es el llamado el sistema de ABCDE. El ABCDE es muy simple. A significa las tareas prioritarias, las número 1 que deben hacerse. B son cosas que deben hacerse, pero de prioridad secundaria. Y C son tareas no particularmente importantes que podrían hacerse si tuviera suficiente tiempo después de haber hecho las A's y las B's. Y D es delegar y E es eliminar. Luego lo que hace es que toma y enlista todas las metas A de su lista y después escribe A1, que es la más importante de todas, y después escribe A2, que es la segunda meta A, etc. Y después comienza a trabajar y trabaja con su A1. Y no trabaja con la A2, ni con la B, ni con ninguna otra hasta que la A1 esté completa. Muy simple. Una pregunta clave en la administración del tiempo. Y puede valer una fortuna para usted, ha valido una fortuna para mí. Pregúntese una y otra vez y repítalo y repítalo y repítalo hasta que le resuene en el cerebro. ¿Cuál es el uso más valioso de mi tiempo ahora? ¿Cuál es el uso más valioso de mi tiempo ahora? ¿Cuál es el uso más valioso de mi tiempo ahora? Cada vez antes de comenzar cualquier tarea nueva, pregúntese esto. Y después disciplínese a hacer solo lo que sea el uso más valioso de su tiempo. Recuerde, Benjamin Franklin tenía una bella frase, decía, haga su vida valiosa y luego no perder el tiempo. En ella es todo de lo que está hecha la vida. Si usted no está trabajando en el uso más valioso de su tiempo, solo cambie la palabra tiempo por vida. Y diga cuál es el uso más valioso de mi vida ahora. Y recuerde, si está trabajando en una prioridad de segundo orden, está relativamente hablando, desperdiciando su tiempo y desperdiciando su vida. El paso número 5 es concentración del poder. De nuevo una palabra bella de Charles Hobbes. La concentración del poder significa que usted hace primero lo primero y nunca lo segundo. Haga primero lo primero y quédese con eso hasta que esté completo. Lo sorprendente en el estudio de cada hombre o mujer eficaces cuyo estilo de vida se ha examinado, encontramos que siempre están haciendo primero lo primero. Hacen las cosas una a la vez y se quedan con ellas hasta que están completas en un 100%. No hacen muchas cosas, pero hacen las más importantes. Las hacen bien y las llevan hasta su terminación. Saben que uno de los atributos más valiosos de la vida ejecutiva es la capacidad de llevar una tarea hasta su terminación para que una vez que le ha sido asignada, la persona que se la ha asignado nunca tiene que volver a pensar en ella. La concentración y el manejo sencillo.
El manejo sencillo significa, una vez que lo ha tomado, no lo suelte. La mayor parte de nuestro desperdicio del tiempo viene de levantar cosas y volver a dejarlas, levantar cosas y volver a dejarlas, levantar cosas y volver a dejarlas. Así que concéntrese en una cosa en un 100% y quédese con ella hasta terminarla. En mi estimación, la habilidad para concentrarse es una de las habilidades más importantes para el éxito, porque ningún éxito es posible a no ser que pueda concentrarse únicamente en su tarea más importante. El paso número 6. El número 6 es acabe con la dilación. Acabe con la dilación. No es el ladrón del tiempo, es el ladrón de la vida. Y la forma en que puede acabar con la dilación es usando la afirmación. Y la afirmación más poderosa de todas es hazlo ahora. Hazlo ahora. W. Clement Stone hizo una fortuna de miles de millones de dólares repasando y haciendo que todos en su compañía dijeran 50 veces cada mañana, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora. Lleve eso, imprímalo en su mente. Cuando aprendí por primera vez esta simple técnica, la usé para encontrar mi dilación, al igual que todos lo hacemos. Entre más repita esto, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora, entre más lo repita, descubrirá que eventualmente funciona en forma automática y tiene la tendencia de llevarlo a comenzar una tarea cuando su tendencia natural es retrasarla o dilatarla. La cualidad más importante que puede desarrollar con respecto a esto es lo que se llama sentido de urgencia. Un sentido de urgencia significa que empieza con ello y hace el trabajo rápido. Antes dijimos que el tiempo es su recurso más precioso. El tiempo es el recurso más escaso y precioso de los logros en nuestra civilización, y que las personas que tienen un sentido de urgencia siempre son las personas más valiosas de nuestra sociedad. Desarrolle lo que se llama tempo rápido. El tempo rápido es esencial para el éxito. El tempo rápido es esencial para el éxito. Lo que eso significa es que entre más duro y más rápido trabaje, más energía tendrá. Entre más duro y más rápido trabaje, más energía tendrá, más logrará. Y entre más logre, por cierto, entre más tareas concluya, más energía y autoestima tendrá, porque cada vez que termine una tarea, tendrá una inyección de energía positiva. Cada vez que retrase usted una tarea, se cansará y se deprimirá. Así que cuando se encuentre retrasando una tarea, dígase a sí mismo, debo desarrollar un sentido de urgencia, debo desarrollar un sentido de urgencia, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora. Y después trabaje rápido, más rápido. Verá que si solo toma su tiempo, puede llegar a un tiempo que le permita hacer más en 2 horas que lo que la persona promedio hace en todo un día. En un estudio hecho por un diario de negocios, entre 100 y 400 funcionarios importantes de una notable corporación americana, hace poco descubrieron una cosa interesante. Les preguntaron qué cualidades harían que una persona pusiera más rápidamente en la vía rápida a su corporación. Un 84% de ellos opinaron que las 2 cualidades más importantes eran, número 1, habilidad para establecer prioridades, número 2, un sentido de urgencia para continuar con ello y ejecutar el trabajo, y número 7, la séptima clave del éxito es equilibrio. Mantenga su vida en equilibrio. Asegúrese de que tomará tiempo cada día para pasarlo con las personas que están cerca de usted. Asegúrese de tomar tiempo cada día para pensar en sus valores. ¿Qué es lo que realmente le importa? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Qué es lo que cree que es relevante? ¿Y quiénes son las personas que ama? ¿Quiénes son las personas que le importan y a las que a usted les importa? Mantenga su vida balanceada, no deje que todo sea trabajo, ni deje que todo sea juego, no deje que sea cualquier cosa. Mantenga su vida en equilibrio, pase tiempo con las personas que lo quieren, trabaje duro cuando trabaje, juegue mucho cuando juegue, administre bien su tiempo, controle la secuencia de eventos y puede convertirse en cualquier cosa que quiera convertirse. La mayoría de las personas se dan por vencidas cuando están a punto de lograr el éxito. Se rinden en la línea de anotación. Se rinden en el último minuto del juego, a un paso de la anotación ganadora. Ross Perot. Otra razón por la que puedo decir con toda confianza que usted es un genio es porque tiene acceso a una mente que es mucho mayor que cualquier cosa que pueda pensar o desarrollar por sí mismo. Durante toda la historia, remontándonos a 4000 años a las escrituras del Antiguo Egipto, se ha dicho que la humanidad tiene acceso
a una mente mayor, y esta mente ha sido llamada la mente universal subconsciente, o el subconsciente colectivo, o el superconsciente. Napoleón Hill la llama inteligencia infinita. Ralph Waldo Emerson dice que estamos en el regazo de una inteligencia inmensa, como un corcho que flota en el océano, y que tenemos acceso a esta inteligencia en cualquier momento para darnos las respuestas que necesitamos y para resolver los problemas. Carl Jung la llamó la mente superconsciente, la mente que está por encima de las otras mentes, y nosotros la llamamos, para los propósitos de esta charla, la llamamos el superconsciente. Ustedes tienen una mente superconsciente que usan de una forma azarosa, fortuita todo el tiempo. Realmente su mente superconsciente es fuente de toda inspiración, es la fuente de motivación, es la fuente de entusiasmo, es la fuente de emoción, es la fuente de sentimientos, es la fuente de perspectivas, es la fuente de destellos, de intuición, es la fuente de creatividad e innovación, es la fuente de todas las ideas flamantes o pensamientos o información que llega al mundo. Por ejemplo, Mozart podía oír en un solo segundo, podía oír todo un concierto, toda una sinfonía, le llegaba a la mente completa en un instante, y todo lo que hacía era sentarse y transcribirla de su mente al papel. Decían que siempre escribía sus notas musicales perfectas la primera vez. Beethoven inventaba uno de sus grandes conciertos o sus grandes sinfonías en un solo instante, y aunque esto le llevara 6 meses escribirlo, todo el concierto era perfecto y completo en su mente, en un segundo. Muchos de los grandes inventos, muchos de los grandes descubrimientos, muchos de los grandes logros en la historia, en la literatura, el arte, en música, han sido el resultado de un destello que llega en un momento de soñar despierto, mientras dormimos, en medio de una conversación, y tenemos acceso a esta mente también. Déjenme decirles algunas de las características de la mente superconsciente. Como dije, imaginen que tienen su inteligencia, su IQ, su conocimiento, su experiencia, su sabiduría, pero además de eso, que es un genio, porque tiene acceso a esta increíble mente, que todas las ideas y todos los pedazos de inteligencia conocidos o disponibles en el universo están disponibles para usted casi a cada instante de la vida. El descubrimiento del superconsciente y su entendimiento del superconsciente pueden y cambiarán su vida. La mente superconsciente, o la capacidad superconsciente, hace ilimitadas sus capacidades. Ya no está restringido a lo que sabe, a lo que puede tener acceso, a lo que puede hacer física y mentalmente. Tiene una fuente externa que puede aprovechar como una fuente de energía para dar respuestas a sus preguntas y para moverlo hacia su meta. Ahora, una de las características de la mente superconsciente, por ejemplo, es que cuando computa un problema o una dificultad, tiene acceso a todos los datos almacenados en su mente subconsciente. Tiene acceso a todos los datos almacenados en el subconsciente. Significa que todo lo que ha aprendido en su vida, cada pedazo de información que ha leído, cada experiencia que ha tenido, cada conversación, cada película, televisión, radio o periódico, todo está almacenado en su mente subconsciente en forma permanente. Tenemos una memoria perfecta, pero pobres recuerdos. Todas las experiencias de su vida han sido almacenadas permanentemente. Sin embargo, cuando la mente superconsciente calcula y computa, tiene acceso a todo lo que ha aprendido. Sin embargo, puede discriminar entre datos válidos y no válidos. En otras palabras, cuando la mente superconsciente computa un problema con el que está trabajando, le dará una respuesta que está basada solo en información válida. Hay muchas cosas que tiene en la mente que puede considerar verdad, pero no son verdad. Puede haberlas leído, puede haberlas oído, puede haberlas memorizado o concluido que algo es cierto, pero el superconsciente, al darle una respuesta, sabe la diferencia entre lo que es cierto y lo que no es cierto. A veces usted expone una idea o una solución que parecerá ser inconsistente con lo que pensaba que era verdad o que era realidad, pero cuando persiste un poco encontrará que lo que pensaba que era cierto no lo era y su respuesta es correcta. Ahora, una segunda característica de la mente superconsciente es que tiene acceso a datos fuera de su experiencia. Tiene acceso a datos fuera de su experiencia. Significa que puede obtener respuestas fuera de su propia experiencia. No tiene que saberlo todo o tenerlo todo en su mente. Al tener acceso a esos datos le vienen ideas, información, etc. Por ejemplo, con respecto a esto, reconocemos al calcular que todas las personas tienen en su camino de ida y vuelta alrededor de 4 ideas al año. Es la estimación que hizo un investigador, 4 ideas al año. Y cualquiera de ellas puede hacerlo millonario.
Usted irá conduciendo cuántas veces ha tenido la experiencia cuando va manejando por ahí o a su trabajo diario y ve la necesidad de un producto o un servicio y dice, ¿por qué alguien no hace eso? ¿O por qué alguien no vende eso? Y luego dice, pues debe haber una buena razón y se olvida. Y 1 o 2 años después alguien llega con ese mismo producto o servicio, gana millones de dólares y usted dice, yo pensé en eso hace un par de años. La diferencia fue que la persona que utilizó la idea puede haberla pensado al mismo tiempo que usted. Tal vez usted aprovechó esa fuente de energía en forma simultánea, pero esa persona tuvo la confianza y la fe en sus ideas y usted no. Hay una frase muy graciosa de Groucho Marx que dijo una vez, nunca entraría a un club que tuviera una persona como yo de miembro. Con mucha frecuencia desechamos nuestras ideas porque son nuestras ideas. Decimos, esa es idea mía, no puede ser tan buena. Escuche usted las ideas que le surgen diariamente porque a menudo, si una de sus metas es lograr independencia financiera, esta mente le enviará las ideas que necesita para lograr esa independencia. Una tercera característica de la mente superconsciente es que funciona en una base no consciente las 24 horas del día. Funciona 24 horas al día cuando está haciendo sus negocios normales. Eso significa que una vez que ha programado una meta o un problema o una dificultad o cualquier cosa, en su mente superconsciente, al pensar en ella y rebuscarla y definirla claramente en su mente, puede hacerla a un lado y continuar con su trabajo. Y lo que pasará es que se computarizará y trabajará y después le dará la respuesta exacta que necesita. Volveremos a eso en un segundo. La mente superconsciente automáticamente y continuamente resuelve todos los problemas que le llevarán a su meta. Automática y continuamente resuelve todos los problemas. Pondré una raya aquí. Resuelve todos los problemas. Por eso es que no tiene que poder ver su meta. Solo tiene usted que dar el primer paso y tomar cada paso y resolver la dificultad que está encarando inmediatamente. En la Biblia hay una frase que dice, esta cosa que hago hará las otras. Si usted solo hace una cosa, el superconsciente resolverá la siguiente y la siguiente y la siguiente, dando un paso a la vez, como el cargador toma una carga a la vez, como un paseo, es paso por paso. La mente superconsciente automática y continuamente resolverá todos los problemas en el sendero hacia su meta exactamente cuando la cumpla y exactamente en la forma que lo necesita. Ahora, una quinta cualidad de la mente superconsciente es que es capaz de una motivación orientada hacia metas. A veces las personas dicen, no estoy motivada. Y siempre verá cuando habla con una persona que no está motivada que no hay nada que desee fervientemente. Cuando decide una meta o un objetivo, algo que desea hacer, tener o hacer, la mente superconsciente libera la motivación. Es la mente superconsciente la que le da la energía, el entusiasmo, la emoción que lo mueve hacia ella, pero requiere una meta que usted desee intensamente. Por eso hablamos tanto de metas en este curso. La motivación orientada hacia metas libera ideas y energía para el logro de las metas. La mente superconsciente es una fuente de la llamada energía libre. En otras palabras, realmente puede aprovechar esta energía y cuando esté emocionado sobre una meta, no importa cuán cansado esté físicamente, parece poder aprovechar una fuente de energía fuera de sí mismo que puede motivarlo y empujarlo a veces día tras día, semana tras semana, a dormir solo unas cuantas horas. Todo el mundo ha tenido la experiencia de verse atrapado en algo que realmente es importante, emocionante, motivante, que requiere de un compromiso tremendo y usted tiene energía que le fluye continuamente. Nikola Tesla, el gran genio eléctrico, podía aprovechar esta energía libre para hacer funcionar la luz eléctrica y los aparatos eléctricos en su hogar, aunque no lo comprendamos. Pero para que se libere la motivación orientada hacia metas por el superconsciente, debe tener metas claras y específicas. Esa es la clave. Las metas deben ser claras. Las metas claras y específicas son las que liberan esta motivación. Existe un viejo dicho que es como un trabalenguas. Dice, ¿no te sientes muy listo? Haz una lista. Significa que si no se siente muy listo y hace una lista de las 10 cosas que quiere lograr en el próximo año, tan solo al escribir esa lista de 10 cosas sentirá una inyección de energía, casi como un detonador que se apagara. Y una sexta característica de la mente superconsciente es que responde a órdenes claras y autoritarias. Responde a órdenes claras y autoritarias. Ahora,
¿Qué son las órdenes claras y autoritarias? Pues un ejemplo de una orden clara y autoritaria es las afirmaciones positivas. Cuando use una afirmación positiva, cuando diga gano un X número de dólares, peso un X número de kilos, me agrada mi persona, soy responsable, me siento perfecto, cuando use las órdenes y les dé emoción, por eso deben ser claras, autoritarias y deben tener emoción. Lleva este mensaje del consciente al subconsciente y el subconsciente llega al superconsciente. Así que emocionalice sus palabras. Use órdenes claras y autoritarias. Cada vez que use una orden clara y autoritaria, lleva la idea más profundamente y activa su habilidad superconsciente. También responde a la decisión. Es muy interesante. Existe una expresión que quisiera compartir con ustedes. Es esta. Hable en serio. He conocido hombres y mujeres por todo el país en los últimos años y he notado que hay algo interesante que las personas de éxito dicen. Cuando les pregunto, ¿cómo llegó a tener éxito? ¿Cuál fue el punto de inicio? ¿Dónde hubo un cambio? Las palabras que usan son estas, pues por fin decidí actuar en serio. Por fin decidí actuar en serio. Usted recordará que ya hablamos de deseo y decisión. Muchas personas tienen deseos, muchas personas quieren cosas, quieren que las cosas cambien para ellos, quieren que las cosas mejoren, pero nunca toman la decisión de hacer algo. Van a tomar la decisión y esperan tomar la decisión y planean tomar la decisión, pero realmente nunca hacen nada. Otra parte importante de esto es compromiso. Voy a escribirlo aquí. Es que nada bueno pasa en la vida hasta que usted haga un compromiso. Y un compromiso significa que usted decida hacer una cosa excluyendo casi todo lo demás. Actúe en serio, haga un compromiso total. Y cuando hace un compromiso total, cuando toma la decisión, cuando comienza a usar palabras claras y positivas, lo haré, puedo, debo, escojo, quiero, gano, soy, y comienza a usar órdenes como estas, desencadena su mente superconsciente y a veces pueden pasarle más cosas en cuestión de semanas que lo que le ha pasado en años. Y muchos de ustedes saben de qué estoy hablando. Número 7. La mente superconsciente, en cierto modo, es como un músculo. Crece en concordancia a su uso y a cuánto se cree en ella. Crece en concordancia a su uso y a cuánto se cree en ella. Eso significa que usted puede realmente llevarla al punto, como yo lo he hecho en mi vida y muchos de mis graduados lo han hecho, puede llevarla al punto donde esté enchufado en su mente superconsciente continuamente y solo va al compás de la vida, que todas las cosas que requiere, las respuestas que necesita, las soluciones, las personas, las circunstancias, llegarán a su vida exactamente en el orden y en la secuencia que usted requiera. Y las personas que usted no necesite, las circunstancias viejas, las circunstancias que no tengan nada que ver con usted, se disipen, se acaben exactamente cuando ya no se necesiten. Y entre más la use y entre más crea en ella, entre más confíe en ella, más rápida y más dependiente y más predecible funcionará. Ahora déjeme decirle esto, en todos mis estudios de las biografías y autobiografías de grandes hombres y mujeres he descubierto una cosa, que solo comienza usted a volverse grande como ser humano hasta el grado en el cual está involucrado y fluye a la par de su energía superconsciente. Si no hace eso, la vida siempre es una lucha, que a menos de que se involucre en el flujo de esa energía, la vida parece estar en el acantilado, parece que va con la corriente. Una octava característica es que la mente superconsciente funciona mejor u opera mejor con una actividad de expectativas de confianza. Opera mejor con una actitud de expectativas de confianza. Las expectativas de confianza son una actitud de emociones positivas. Recuerde que ya hablamos de volverse un paranoide inverso, siempre buscando el bien, siempre esperando lo mejor, siempre creyendo, confiando, estando absolutamente convencido de que algo bueno va a resultar de todo lo que le pasa. Esta actitud de expectativas positivas parece ser lo que pone el pie en el acelerador de la mente superconsciente y lleva cosas en su vida, las personas y lo que necesita en su vida más y más y más rápido. Otra característica de la mente superconsciente, número 9, es que opera mejor bajo dos condiciones. Opera mejor bajo dos condiciones.
La primera condición es cuando usted se concentra un 100% de su tiempo y su atención en el problema. Un 100% de concentración en el problema. Y el otro momento, cuando trabaja mejor, es cuando se concentra en un 0%, cuando su mente está ocupada en otra parte. Son los mejores momentos, pero de algún modo la mente superconsciente no funciona en un punto intermedio. Así que la clave o la solución para activar la mente superconsciente es tratar conscientemente de resolver el problema. Esta es una forma muy simple de hacerlo. Comienza a resolver problemas con, número 1, definir claramente lo que es. Defina su problema o defina su meta. Escríbala, discútala, aclárela en su mente y diga qué es lo que trata de lograr, evitar o conservar. Número 2 es, investigue un poco. Reúna información, busque, lea, hable con personas, vaya a la biblioteca, llame a las personas que sepan, al experto o autoridades en el tema. Consiga tanta información como pueda. Casi todas las decisiones surgen de conseguir información. He tenido experiencias donde he tenido problemas bien definidos o situaciones y pienso, ¿dónde puedo conseguir información? Y ¡bang! El nombre de alguna persona con quien tal vez no he hablado en un año llega a mi mente. Tomo el teléfono, la llamo y digo, hola, estoy pensando en hacer esto o en no hacer esto. ¿Tú qué opinas de eso? Y él tiene exactamente la pieza de información que necesito para hacerlo o no hacerlo. Esté muy alerta a eso. Lo tercero es, trate conscientemente de resolver el problema. Ya que consiguió la información, ha hecho preguntas, ha leído, ha investigado, ya lo tiene claro en su mente. Tratará de resolver el problema con la mente consciente lo mejor que pueda, y si eso no funciona, entonces simplemente lo pasa a su mente superconsciente como si estuviera alimentando una gran computadora. Túrneselo a la mente superconsciente y ocupe su mente en otra cosa. Ocupe su mente haciendo algo más y solo haga algo más por completo. Por ejemplo, y hablaremos de esto, podría trabajar en otro proyecto, dar un paseo, hacer ejercicio físico, salir a cenar, ocupar su mente con otra cosa, y exactamente en el momento justo verá usted que la respuesta le llegará. Solo estará ahí de repente. Esto nos lleva a otra característica del superconsciente, y es esta, que la mente superconsciente, y este es el número 10, la mente superconsciente le lleva exactamente la respuesta que quiere en el momento adecuado para usted. Le lleva exactamente la respuesta que quiere en el momento exactamente adecuado. Y un punto importante con respecto a la creatividad superconsciente es que cuando obtenga esta respuesta exactamente en el momento adecuado, debe actuar de inmediato. Una respuesta superconsciente tiene fecha límite. Es decir, precisamente que si consigue la respuesta el jueves a las 12, tal vez la respuesta no sea válida para las 9 de ese jueves, tal vez no sea válida a las 3 del jueves. Así que cuando consiga la respuesta, cuando llegue a su mente, lo que debe hacer y sentirá una sensación muy fuerte de certeza sobre la solución superconsciente, actúe de inmediato. ¿Alguna vez le ha pasado esto, que ha estado trabajando en un problema y siente la necesidad de llamar a alguien y dice, debo llamar a fulano de tal, pero lo haré más tarde, y lo hace más tarde al día o a la semana siguiente, y lo llama y esa persona le dice, hubieras llamado la semana pasada porque tenía la respuesta que necesitabas, o tenía esa persona, o tenía esa situación, o tenía el trabajo para ti, etc. Así que cuando sienta esto, conozco a un hombre que formó un negocio de miles de millones de dólares y logró formar este negocio entendiendo completamente de lo que estamos hablando. Solo haciendo una cosa, tenía una agudeza muy limitada para los negocios, pero siempre seguía su instinto superconsciente. Lo que sentía que era correcto hacer en ese instante lo hacía inmediatamente. Inmediatamente actuaba y la orientación de su actuación le bastaba para que se le abrieran las puertas de la oportunidad, para retroalimentarse con información, para autocorregirse, para conseguir a las personas que necesitaba, para maximizar sus oportunidades, etc. Y pasó de vender autos a tener un negocio de millones de dólares en menos de 10 años, simplemente siguiendo su intuición superconsciente y siguiéndola en forma continua. Otra característica de la mente superconsciente es que le dará experiencias que necesitará para tener éxito. Le da las experiencias que necesita para tener éxito. Esta es una de las cosas más increíbles que he descubierto en toda mi vida. Le da experiencias que necesita para tener éxito. Y le da toda una gama
de experiencias diferentes. Ahora, imagine que usted esté aquí, ¿sí? Y digamos que decide aumentar sus ingresos 50% al año en los próximos 5 años. Digamos que en el transcurso de su vida decide que quiere volverse independiente en lo financiero. Pues normalmente, si está trabajando en un empleo o en un campo, su línea de visión, como dicen, es que de algún modo encontrará la forma de hacerlo en su campo existente, dentro de su experiencia y conocimiento existente. Sin embargo, una vez que haya establecido esta meta clara en su mente, una vez que tenga esta idea de cuál es su meta o su estrella, al comenzar a menudo encontrará que su vida será obstaculizada por muchas cosas. Parecerá que pasara por toda una serie de convulsiones, una y otra vez, y a menudo encontrará en 1 año, 2 años, 5 años, encontrará su meta en un lugar totalmente diferente, haciendo algo totalmente diferente, algo que nunca esperó. Al estudiar a los millonarios autoformados en América, vi que casi la mitad de ellos lograron sus fortunas haciendo algo totalmente diferente de lo que comenzaron a hacer. Al caminar por el camino de la vida, descubrieron que había un obstáculo infranqueable o una barrera en esa dirección. El mercado se colapsó, la tecnología cambió, las tasas de interés subieron, no importa qué haya sido, y descubrieron que tenían que cambiar el curso, la dirección, y tenían que superar un obstáculo. Ahora imagine que está corriendo una carrera y tiene que brincar un obstáculo, y cada uno de estos obstáculos grandes y pequeños, cuando los voltea a ver lo que ha logrado, que ha necesitado de una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo, y al mirar atrás, verá que toda una serie de cosas diferentes pasaron que le parecían pequeños retrocesos en esa época, pero al mirar atrás dirá, no fue bueno que haya pasado, porque si no hubiera pasado, entonces esto no habría pasado, y si esto no hubiera pasado, esto tampoco habría pasado, y verá que toda su vida es una serie de coincidencias notables que inicialmente parecían dificultades o retrocesos, pero al mirar atrás contenían dentro de ellas lecciones valiosas que necesitaba aprender para poder lograr las metas que ha logrado. Un ejemplo perfecto: cuando comenzamos a salir con miembros del sexo opuesto, cuando estamos creciendo, tenemos muchas relaciones que no funcionan. Ensayo y error, experimentamos, aprendemos cómo es llevarse bien con otras personas y no llevarse bien. Y pensamos en ese momento que si las relaciones no van bien, pues es una situación terrible, muy desgastante emocionalmente. Pero después, cuando por fin encontramos una relación que es adecuada, lo consideramos y decimos, qué bueno que tuve esos problemas, porque si no, no habría llegado al punto en que me encuentro ahora, que es estar en la relación que deseo. Dicen que debes besar a muchos sapos feos antes de conocer a tu gallardo príncipe o princesa. Cada vez que repasamos una de estas lecciones aprendemos algo valioso. Cada vez que soportamos una carga pesada aprendemos una lección valiosa. Déjenme decirles esto: a menudo su mayor éxito llega justo después, de su mayor fracaso. En el estudio de Napoleón Hill de más de 500 hombres y mujeres de éxito, descubrió que casi todos ellos habían enfrentado su mayor fracaso, el punto donde pensaron que debían abandonarlo todo, que no tenía caso continuar, todo el mundo les decía que era ridículo, y en ese punto persistieron un poco más y ¡guam!, lograron su mayor éxito. Como sabrá, Thomas Edison, uno de los mayores inventores del siglo, estuvo quebrado o casi quebrado muchas veces. Henry Ford estuvo en quiebra casi 3 veces mientras formaba su fortuna. Muchos de estos hombres y mujeres de éxito han caído sobre su rostro una y otra vez hasta que por fin han llegado a donde han querido llegar. ¿Qué significa esto? Significa que debe adoptar la actitud que cada vez que encuentre usted un obstáculo, cada vez que tropiece, cada vez que pierda algo de dinero, perderá algo de emoción, perderá algún tiempo como resultado de un retroceso temporal, deberá confiar que esto le ha sido enviado como una experiencia valiosa que lo está moviendo hacia el logro de su meta. Esta es una técnica muy simple que usted puede utilizar. Yo la llamo la técnica del cine. De acuerdo. Ahora imagine que va al cine y que ha llegado muy retrasado. ¿De acuerdo? Y entra, lo dejan entrar aunque ya esté por terminar la película, y la siguiente película comenzará dentro de poco. Entra y ve los últimos 10 minutos. Así que a esto le llamamos la técnica de los 10 minutos. ¿De acuerdo? Mira los últimos 10 minutos. Ve el final de la película, ve cómo todo se resuelve, ve cómo el héroe avanza, ve cómo todo el mundo logra lo suyo, ve cómo todo se enlaza y todo el mundo termina feliz, etc. Y después de haber visto los últimos 10 minutos, se sienta y ve toda la película.
Sin embargo, cuando ve toda la película, ve el peligro, la tragedia, la infelicidad, ve los malos entendidos, etc. Y sin embargo, al ver la película ya sabe cómo va a terminar. Sabe que hay un final feliz porque ha visto los últimos 10 minutos. Y esta es la actitud crítica. Al ver las dificultades que enfrenta cotidianamente, tenga esta actitud, que esto es justo lo que pasa, pero en los últimos 10 minutos todo se resuelve y usted logra su meta. Así que eche un vistazo y tome la actitud filosófica hacia todas las dificultades como esto es solo parte de la película, pero sé que en los últimos 10 minutos todo se resolverá. Solo finja que ya sabe el final de la película y que al fingir logrará que la película salga exactamente como usted desea y tal vez mejor para usted. Número 12. La mente superconsciente fabrica todas sus palabras y sus acciones. Forma sus palabras, lo que usted dice y lo que usted hace. Y sus efectos, es lo más importante, sus efectos. En otras palabras, los resultados de sus palabras y acciones encajan en un patrón concordante con su concepto propio y sus metas dominantes. Encajan en un patrón que concuerda con su concepto propio y sus metas dominantes. ¿Qué significa esto? Significa que la mente subconsciente, que es una parte mecánica de su pensamiento, hace que sus palabras y acciones vayan de acuerdo con su concepto propio. Si se siente bien consigo mismo, sus palabras y acciones serán consistentes con eso. Si se siente negativo, sus palabras y acciones concordarán con eso. Sin embargo, la mente superconsciente, una vez que le ha planteado una meta muy clara o un juego de instrucciones, hará que sus palabras y acciones y los efectos de esas palabras y acciones conspiren juntos para llevarlo hasta su meta. Todos hemos tenido experiencias donde a la mitad de una conversación algo surge, sale de su boca, y usted solo dice y nunca pensó en que lo diría, y resulta ser que era exactamente lo que se necesitaba decir en esa situación. Tal vez sea en una cita con un miembro del sexo opuesto, tal vez sea una reunión de negocios, tal vez sea una visita de ventas, pero encontrará que naturalmente dirá lo justo o las palabras apropiadas para esa situación. Y verá que si solo confía en esto y tiene este sentimiento que debe decir algo, y déjeme decirle también esto, a veces estará en una conversación donde planea decir algo. Está planeando plantear una cuestión en particular, planea hacer una presentación particular, pero algo dentro de usted le dice que no, lo estará bloqueando. O la otra persona dice cosas que evitan que lo plantee. Lo que hace entonces, si la mente superconsciente le está diciendo no digas esto porque no es consistente con tus metas y tus deseos, así que cuando sienta que no está seguro de si debe decir algo o no plantear algo, la mejor regla es no lo diga. Solo postérguelo y verá que fue lo mejor que pudo hacer. Ahora, hay dos palabras, por cierto, que son muy populares. Una es serendipity. Serendipity es el proceso de hacer descubrimientos felices. Se ha visto que hay algunas personas que tienen la capacidad de siempre encontrar las cosas que necesitan, las personas que necesitan, el libro que necesitan, la especie en particular que necesitan, la ropa que necesitan, los muebles, etc. Pero siempre se están tropezando con las cosas que necesitan, y a esto se le llama serendipity o comportamiento serendipítico. El punto interesante es cuando hemos estudiado a las personas que tienen esta capacidad de serendipity o serendipíticos, vemos que los descubrimientos que hacen son consistentes con las metas que se han puesto. En otras palabras, solo se encuentran las cosas cuando se les busca. Las personas no hacen descubrimientos felices a menos de que estén buscando algo que contribuya hacia sus metas. Existe otra palabra llamada sincronicidad. La sincronicidad es el proceso o la coincidencia de eventos donde dos o tres cosas que no están relacionadas para nada se suceden en forma simultánea, y a esto le llamamos sincronicidad o sincronización de eventos. Y lo interesante y el único factor de la sincronicidad es que los tres eventos se inspiran juntos para ayudarle a lograr su meta. Y existen ciertos trabajos interesantes que se han hecho sobre la sincronicidad. Se dice que existe un orden más alto, una organización más alta de eventos, donde los eventos se organizan con base en un significado, y el significado que tienen, la significancia que tienen, es definida por usted según sus metas. Así que recibirá una llamada telefónica, leerá un libro, oirá sobre un artículo, visitará a una persona, y todo eso simultáneamente se unirá para darle lo que persigue. Esté muy alerta a estos sucesos. Ahora, el número 13 es la mente superconsciente contiene todos los circuitos de monitor.
O sea que puede preprogramar a la mente superconsciente y trabajará para usted. Hay dos formas de preprogramar a la mente superconsciente en los estacionamientos. Muchas personas ven que al esperar con confianza que va a haber un lugar para estacionarse a donde vaya, siempre lo hay, que puede preprogramar su mente, a veces 10 veces de cada 10, 20 de cada 20, a conseguir un espacio de estacionamiento hasta en una calle repleta, en un centro comercial, y si llega ahí y todos están llenos, verá que alguien va a irse y se retiran justo cuando llega usted. Al ir llegando verá que las luces de reversa se encienden y que van saliendo de ahí, ni un carro antes, ni un carro después, exactamente cuando usted llega. Cientos de personas me han dicho que después de aprender esto encuentran lugar para estacionarse a donde quiera que van. La clave es creer que funciona. Si no cree que funciona, no funcionará. Lo segundo es despertarse. Hay muchas personas que se despiertan sin necesidad de un despertador. Muchos ni lo usan. Yo no he usado uno desde hace años. ¿Por qué? Porque puede programar su mente para despertarse casi en el momento de casi cualquier hora. Solo hágalo 3 veces y desarrolle el hábito de por vida. Esto es algo que la industria de los relojes despertadores mantiene en secreto, porque nadie necesita un despertador. Puede despertarse a cualquier hora, despertarse después de haber dormido 3 horas o 13, despertarse aunque esté muy oscuro, puede dormir solo 20 minutos o 2 horas, solo programando su mente. También puede programar su mente para hacer algo, para recordar no hacer algo, etc. Y le diré esto para que pueda escribirlo. Se llama la ley de la actividad superconsciente. La ley de la actividad superconsciente. Y es esto, que debido al poder de la mente superconsciente, cualquier pensamiento, plan, meta o idea que usted pueda tener en su mente consciente, en una base continua, debe poder hacerse realidad por medio de su mente superconsciente. Cualquier pensamiento, plan, meta o idea que usted tenga continuamente en su mente consciente y que desee intensamente o tema intensamente, debe poder hacerse realidad por su mente superconsciente, ya sea positiva o negativa, buena o mala para usted. Si puede tenerla continuamente, si puede emocionalizarla, si puede visualizarla en su mente consciente, la mente superconsciente comenzará a organizar todo el universo de experiencia a su alrededor para llevar a su vida a las personas y circunstancias necesarias para lograr que esa idea se vuelva realidad. Lo que hemos estado diciendo durante todo este programa es que sus pensamientos son muy poderosos, que sus pensamientos se objetivan a sí mismos, que sus pensamientos se convierten en su realidad. Eso da a entender la capacidad superconsciente de convertir en hechos todos los pensamientos que tenga y se convierten en realidad. Así que mantenga su mente en lo que desea, lejos de lo que no desea. Piense continuamente y sin detenerse, piense todo el tiempo solo en lo que desea y mantenga su mente completamente alejada de las cosas que no desea. La razón por la que muchos no logran éxito y son infelices es porque piensan continuamente en las cosas que no desean. La razón por la que muy pocas personas, la élite, tienen éxito y son felices, prósperas, crecen, etc., es porque mantienen su mente en lo que desean. En la Biblia dice, los ricos se enriquecen más y los pobres se hacen más pobres. Lo lamento, en la Biblia dice, el que tiene poco, hasta lo poco se le quitará, pero aquel que tiene más se le dará más aún. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. ¿En qué piensan los ricos? ¿Qué persiguen los ricos? ¿En qué se concentran los ricos? ¿Qué atraen los ricos para sí mismos? ¿Cuál es la ley de la correspondencia con respecto a los ricos? Es esta. Los ricos siempre están pensando en producción, afluencia, dinero, bienestar, etc. ¿Y en qué piensan los pobres todo el tiempo? Los pobres piensan en pobreza, carencia, pérdida, limitaciones, cuán poco dinero tienen. Y piense en lo que piense continuamente, esto será lo que lleve a su vida y lo volverá a su realidad gracias a esa capacidad del superconsciente. No importa cuán grandes sean sus metas, no importa cuán lejos estén, si puede aferrarse a ellas en su mente continuamente, puede volverlas su realidad. Bueno, ¿cómo activa su mente superconsciente? Esto es lo más poderoso de todo. Lo llamamos el método maestro de la activación. Se llama soledad. Activa su mente superconsciente con soledad. ¿Y cómo usamos la soledad? A esto le llamamos entrar en el silencio. Sentarse tranquilamente consigo mismo de 30 a 60 minutos. 30 a 60 minutos. La mayor parte de las personas nunca se han sentado tranquilas en silencio 30 a 60 minutos en toda su vida. Pero les diré esto, este método funciona un 100% de las veces.
Cualquier problema que tenga, cualquier dificultad, cualquier reto, cualquier meta que quiera lograr, si se sienta tranquilamente en silencio y después escucha a esa voz tranquila y quieta dentro de usted, escucha esa voz tranquila dentro de usted, esa voz tranquila dentro de usted. Esa es la clave. Encontrará que en un cierto punto, tal vez en 25 o 30 minutos, su mente se aclarará por completo y después una gran cantidad de ideas comenzarán a fluir a su mente. Sentirá energía dentro de usted y en un preciso momento, al sentarse ahí en completo silencio, sin cigarrillos, ni café, ni música, nada, solo el completo silencio, en un momento en particular, su mente se aclarará y ¡guam! La respuesta exacta que necesita llegará a usted en el momento justo. Y si se levanta y lleva a cabo esa respuesta, resultará ser exactamente perfecta. Hay muchas cosas que puede hacer para estimular a la mente superconsciente, además de la soledad: la visualización, la afirmación, el soñar despierto, el estar relajado, música clásica, ambientes naturales, meditación, afirmaciones grabadas. Todo esto activa la mente superconsciente. Ahora, hay 3 fuentes de una solución superconsciente. 3 fuentes críticas. Número 1 es la intuición. Vendrá desde dentro. Tendrá un sentimiento muy fuerte que esta es la respuesta. El número 2 son los encuentros fortuitos. Conocerá gente o verá libros, información, material, ideas, que le darán las respuestas que necesita. Y el número 3 son los eventos inesperados. Los eventos inesperados, las cosas que pasarán que son totalmente inesperadas, ya sea dentro de su vida o en su ambiente externo. Y si los ve de cerca, encontrará que muy a menudo contienen exactamente las respuestas, exactamente la realidad que está buscando. Así que esté muy alerta a la intuición, esté muy alerta a los encuentros fortuitos, esté muy alerta a los eventos inesperados. Ahora, ¿cómo conocer una solución superconsciente? Así es como la conocerá. Número 1 es que cuando la respuesta llega será completa en un 100%. Responderá a cada aspecto del problema, dirá: eso es, esa es la respuesta, será tan clara y tan simple. Es lo maravilloso, será muy simple. Número 2, será un destello cegador de lo obvio. Se dirá a sí mismo: ¿por qué no pensé en eso? ¿Por qué no pensé en eso? Es tan obvio, es tan lógico, un destello cegador de lo obvio. Y otra clave es el componente emocional. Es que cuando obtenga una solución superconsciente, eso significa exactamente la respuesta correcta para usted. Siempre estará acompañada de un brote de gozo y energía. Su autoestima crecerá, se sentirá positivo, muy feliz, tendrá todo lo que se llama un sentimiento de exaltación. Se siente genial y dice: ¡wow! Esto es perfecto, esta es la respuesta. Se emocionará tanto a veces que deberá ir al baño, pero quiere llamar a alguien para decírselo, quiere hacer algo. Una solución superconsciente siempre viene con la energía necesaria para implementarla. Por ejemplo, tiene una solución superconsciente justo al irse a dormir o en medio de la noche. Se despertará con el corazón latiéndole fuertemente y su mente y su sangre ardiendo y no podrá volverse a dormir. Así que déjenme concluir diciendo de nuevo esto: la ley de la actividad superconsciente, la más importante de las leyes que determina su destino y todo lo que hace y todo lo que va a lograr, es que cualquier pensamiento, cualquier plan, cualquier meta, cualquier idea que pueda mantener continuamente en su mente, debe volverse realidad por el superconsciente. Esta es la razón de la grandeza de todo hombre y toda mujer que haya vivido, de todo gran líder, escritor, autor, poeta o persona de negocios, y puede aprovechar esto cuando desee, simplemente definiendo con claridad de cristal que es exactamente lo que quiere, y luego pensando solo en lo que quiere, manteniendo su mente solo en lo que desea y manteniéndola lejos de todo lo demás hasta que se vuelva una realidad. La fuente y el centro de todo el poder creativo del hombre es su poder de hacer imágenes, o el poder de la imaginación. Robert Collier. ¿Recuerdan cuando hablamos de ese estudio que se hizo donde revisaron el IQ de 1000 personas al azar y descubrieron la diferencia en IQ entre los menos inteligentes y los más inteligentes, que fue de solo 2,5 veces? Y hablamos con respecto a los ingresos, como las personas que ganaban $250,000 al año no son 10 veces más listas que los que ganan $25,000 al año.
Pues este tema me ha fascinado por años y he estado formando cursos y enseñando a más de 500 ejecutivos y administradores y he descubierto ideas bastante interesantes con respecto a la inteligencia y al IQ y me gustaría imprimirles un pensamiento que es este. La inteligencia es una forma de actuar. La inteligencia no es cuestión de IQ, no es cuestión de educación, no es cuestión de historia previa, contactos, calificaciones, ni nada de eso. Hay muchas personas inteligentes que no ganan para vivir. Hay muchas personas con títulos universitarios que están desempleadas, pero también hay personas que no terminaron la preparatoria y que conducen grandes empresas porque la inteligencia es una forma de actuar. Lo que descubrí es que si se estudia la forma en que las personas inteligentes, por lo cual quiero decir las personas que consiguen los resultados que quieren, actúan, y si usted actúa o usa su mente en la forma en que ellos usan su mente, realmente comenzará a funcionar con el mismo nivel de inteligencia que ellos funcionan, sin importar su IQ ni ninguna otra cosa. Ahora, comencemos con esta oración básica. La inteligencia es una forma de actuar. En otras palabras, si actúa en forma inteligente, entonces es inteligente. Si no actúa en forma inteligente, entonces no es inteligente, sin importar cuán listo sea o qué tan bien educado esté. Con respecto a esto, uno de los estudios que conduje hace un par de años fue investigar un poco a los genios. ¿Cuáles son las características de los genios? Personas que trabajan por encima del nivel mental de los demás, a niveles excepcionales de inteligencia, personas cuyo IQ es mayor a 140 y que sube hasta 150, 160, 170, 180. Y descubrí que hay 4 claves para los genios, y las 4 son comportamientos que pueden aprenderse, y si se aprenden las 4 claves, se puede funcionar en un nivel de inteligencia que será el doble de su nivel actual. ¿Cuáles son estas 4 claves? La clave número 1 de los genios es claridad. La claridad es absolutamente esencial. Descubrí que la razón por la que las personas fracasan en la vida es porque no saben lo que quieren, no tienen claro a dónde quieren ir. Sus metas son vagas, sus valores son vagos, sus alternativas y sus opciones son turbias, mientras que las personas de éxito tienen una claridad tremenda. Imagine que tiene una cámara y usted mueve el lente de su cámara para afocar hasta que el objeto esté perfectamente claro y es cuando aprieta. Eso significa que cada vez que alguien le pregunta o usted piensa en sus metas, estas deben ser particularmente claras. Por eso hemos hablado de describirlas claramente, hacerlas en función al tiempo, medirlas, hacerlas específicas, usar lenguaje vívido para lograrlas, porque entre más claras estén sus metas, más aguda está su mente para lograr o alcanzar esas metas. Otra cosa que debe estar muy clara es cuáles son sus problemas. Ya lo dije antes, identificar los obstáculos que se interponen entre usted y sus metas, averiguar cuáles son los mayores obstáculos, cuáles son los pequeños y ser muy claro es importante. En medicina, ¿qué se hace en medicina? En medicina simplemente se sigue un proceso de diagnóstico hasta que se encuentra específicamente el problema que le está causando el daño. Y entre más claro esté sobre el problema, más fácil será la solución. Las personas que son infelices y fracasadas hoy no son personas que no sean inteligentes o capaces, sino que no tienen claras sus metas y tampoco saben bien sus problemas. Y finalmente, lo más importante de todo son sus resultados. Esto requiere más pensamiento que cualquiera de los otros dos. ¿Cuáles son los resultados que desea? ¿Dónde quiere estar al final de este proceso? En otras palabras, ¿cómo se verá? ¿Cómo se sentirá? No el proceso de llegar allá, sino cuál es el resultado que está persiguiendo. Y el enfoque de los resultados a menudo es un enfoque superior que aquel de dirigirse a las metas, porque a veces sus metas pueden estar equivocadas. A veces los problemas tal vez sean diferentes, pero si usted sabe cuál será el resultado, si sabe lo que quiere y cómo quiere que se vea, si quiere una casa de 2,000 metros cuadrados, moderna, que tenga todas las comodidades, un estudio para usted, un cuarto para los niños, un garage doble, etcétera. Si es el resultado que desea, entonces el vecindario en el que viva, los términos en que conseguirá la casa, renta, alquiler, compra, etcétera, esos vendrán solos mientras a usted le importe el resultado. La segunda clave para funcionar como genio es concentración. Concentración. Todos los genios, todas las personas altamente inteligentes, son personas que tienen la habilidad de concentrarse 100% en una cosa a la vez y concentrarse en lo más importante. Todos los genios, todas las personas de inteligencia limitada son personas que tratan de hacer muchas cosas diferentes. Todos se enfocan en muchas cosas diferentes y como no pueden conducir su inteligencia a un punto, como un puño en un solo problema, nunca parecen tener nada
realmente resuelto. Así que la habilidad para concentrarse, ya hablamos de eso en la administración del tiempo, hacer una lista de todas sus metas, de todos los problemas que se interpongan, escoger uno o dos que sean importantes, escoger el número uno y trabajar sobre el número uno y quedarse con él hasta que lo termine, es una clave absoluta para ser genios, porque entre más se concentre como un rayo láser, entre más se concentre, entre más inteligencia dirija como un rayo, precisamente ese rayo en particular, más de su inteligencia estará dirigida a quitar el problema de en medio o de llevarlo hacia su meta. Ahora, la tercera cualidad de los genios que puede desarrollar es la habilidad para mantener abierta la mente. Hemos visto que las personas que son muy inteligentes tienden a tener la mente abierta porque están deseando mirar una gran variedad de enfoques diferentes. Quieren contemplar la situación, están dispuestos a hacer muchas preguntas. Quieren hacer preguntas como ¿por qué? O preguntas como ¿por qué no? Preguntas como ¿cuáles son nuestras suposiciones? Tenemos este problema, puede que nuestras suposiciones sean incorrectas. ¿Qué tal si nuestras suposiciones son incorrectas? Como saben, las suposiciones erróneas están en la raíz de muchos fracasos. Suposiciones. ¿Cuáles son sus suposiciones? He visto que cuando investigo o doy consultorías a grandes compañías o hasta compañías pequeñas, cuando tienen problemas en el mercado, sus suposiciones son incorrectas. La suposición está equivocada con respecto al producto, el servicio, la competencia, con respecto al cliente, etc. Así que, ¿cuáles son sus suposiciones? Mantenga la mente abierta y mire toda una variedad de formas diferentes de enfocar el problema que sea. Otra buena pregunta a hacerse es, ¿qué otro podría ser el problema? Creemos que es este, pero ¿qué tal si es otro y es completamente diferente de lo que estoy considerando? Mantenga una mente abierta, sea flexible, esté dispuesto a ver una gran variedad de enfoques diferentes y después, la cuarta característica de todos los genios y algo muy sorprendente es que tienen un método sistemático. O tienen una metodología sistemática o métodos sistemáticos para la solución de los problemas. No hacen nada sin prepararse. Y finalmente, una vez que un genio ha pasado por una serie de métodos sistemáticos, a menudo como resultado de este proceso de concentración, simplemente echan fuera de su mente el asunto y en un cierto punto el superconsciente les dará la respuesta que buscan. Pero antes de eso, utilizan métodos sistemáticos de pensamiento organizado. La mayoría no hace eso. Lo que hace la mayoría es que se lanza directamente a un problema, del mismo modo que un perro se avienta a un auto que va pasando y ahí van y persiguen al auto o se echan encima de una frazada como un cachorro y deshacen la frazada, le dan vueltas y vueltas y la desechan. Las personas inteligentes enfrentan los problemas en forma lógica, sistemática, en forma organizada. Así que hablemos de los 3 métodos de pensamiento creativo que puede usar como un lanzarrayos que puede usar para acabar con un 90 o un 95% de cualquier problema que llegue a enfrentar, cualquier obstáculo, cualquier cosa que se interponga. Y lo primero es lo que llamo tormenta mental. La tormenta mental es una técnica muy simple. Se desarrolló hace muchos años. Puede aplicarla solo o con otras personas. Más personas se han vuelto ricas y exitosas usando esta técnica que cualquier otra técnica que haya visto. La he usado yo mismo por años y es absolutamente devastadora por lo rápido que usted puede encontrarle grandes soluciones a los problemas más complejos. La tormenta mental a menudo se llama el método de las 20 ideas. Lo único que necesita usarse en este método de 20 ideas es un pedazo de papel, un bolígrafo y disciplina. ¿Por qué las personas no usan este método más a menudo? A, no lo conocen, B, no tienen la disciplina suficiente para usarlo, pero si usa esto en forma sistemática, se sorprenderá con los resultados desde la primera vez. Este es el método de las 20 ideas. Tome una hoja de papel. Lo mejor es hacerlo en la mañana temprano. Escriba su meta principal u objetivo hasta arriba de la página en forma de pregunta. Digamos que quiere aumentar sus ingresos de $30,000 a $45,000 en los próximos 12 meses. Lo que hace es esto, escriba hasta arriba de la página, ¿qué puedo hacer para ganar $45,000 en los próximos 12 meses? Esa sería la pregunta, o una pregunta de administración del tiempo, ¿qué puedo hacer para tener 2 horas más de tiempo productivo cada día? O una pregunta de salud, ¿qué puedo hacer para bajar 5 libras al mes hasta que llegue a mi peso ideal? Pone esto arriba de la página en forma de pregunta y después se fuerza a escribir 20 formas diferentes de hacerlo. Solo se sigue forzando a escribir 20 respuestas diferentes y las primeras 3 o 5 respuestas que dé
Saldrán fácilmente. Las siguientes 3 o 5 serán más difíciles y las últimas 10 será como sacar sangre de una piedra, porque su mente, si no la ha estado usando regularmente, será muy lenta para responder a su petición. Igual que un músculo, si está en un gimnasio, levanta pesas. El músculo reaccionará lentamente y semana tras semana, después de un mes o 3 meses, podrá hacer ejercicio toda la tarde. Así que póngalo hasta arriba de la página y genere 20 respuestas. Y al final de esto, escoja una respuesta y llévela a la práctica. Es tan simple como eso. Si lo hace, esta técnica es tan sorprendentemente poderosa que parece increíble. Le surgirán ideas en la mente que absolutamente lo asombrarán. Escribirá cosas en el papel que nunca imaginó que estarían en su cerebro. Le he dado este ejercicio a muchos grupos de ejecutivos y lo increíble es que han venido a mí y me dicen, ¿sabe? A veces es la 20ª respuesta la que vale lo que las otras 19 juntas. Han venido y me han dicho que la 20ª respuesta, al forzarse a escribir 20 respuestas, la 20ª es a veces la que habían estado buscando desde hacía meses. Así que haga este ejercicio, después tome una respuesta y aplíquela de inmediato. ¿Por qué? Porque eso dejará estipulado en su consciente y en su superconsciente que va en serio con este proceso. Si hiciera esto 5 días a la semana, cada mañana antes de iniciar el día, y tuviera que generar 20 ideas cada mañana antes de iniciar el día, si hiciera esto multiplicado por 50 semanas al año, descansando 2 semanas por las vacaciones y quitando los fines de semana donde no lo haría, acabaría con 5,000 ideas al año, ¿verdad? Si tomara una idea al año o una idea al día por 5 días a la semana, por 50 semanas al año, equivaldría a 250 ideas al año, que estaría aplicando en su vida en un mundo donde la persona promedio no usa ni una. ¿Cree que si usara este método en forma sistemática sus resultados cambiarían? ¿Cree que si usara este método de pensamiento creativo en forma regular comenzaría a haber cierto progreso o ciertos cambios? Lo interesante es que si usa este método cada día, y debo decirle con honestidad en forma personal, que no puedo usar este método por más de 3 días seguidos. La razón es que al tercer día tengo tantas ideas que no tengo tiempo suficiente en el día para implementarlas todas. Y son buenas ideas, son ideas claras, prácticas, y en muchos casos son soluciones superconscientes que las pongo por escrito. Son perspectivas que a veces valen cientos, a veces miles. He tenido ideas que han valido decenas de miles y hasta cientos de miles de dólares. Hago consultorías para corporaciones. En ocasiones me surge una idea mientras estoy haciendo una tarea de consultoría para empresas con este ejercicio que valdrá cientos de miles de dólares para ellos, porque será una destilación única de una serie de factores que de pronto se cristalizan como un cubo flash atrapa una fotografía con todo detalle. De pronto se cristaliza en una forma superconsciente y ¡bang! Ahí está la idea. Así que les recomiendo que usen este método a partir de hoy. Que tomen una meta, cualquier problema, cualquier dificultad, la escriban en forma de pregunta y la logren. Y se sorprenderán de lo bien que funciona. Realmente he tenido muchas personas, cientos de personas que han tomado mis cursos y me dicen que la idea de cambiar toda su carrera, cambiar todos sus negocios, cambiar toda su vida familiar, cambió muchos aspectos de su vida. Muy bien, el segundo método que quiero enseñarles, que pueden usar solos, pero que también pueden usar en grupos, también pueden usarlo como una especie de forma para resolver un problema en grupo, es un método sistemático. Parte fue desarrollado en la Universidad de Harvard y parte fue desarrollado por una serie de otros pensadores creativos en diversas formas, y son las que he combinado en este método. Este método es absolutamente sorprendente, verdaderamente increíble. Nunca he visto un problema que no se haya resuelto con este simple método. Bien, tiene 9 pasos. El paso número 1, el punto de partida, es expectativas confiables. Expectativas confiables que parecen abrirnos la mente, relajarnos el cerebro, activar el superconsciente y parecen ubicarlo hacia la solución de un problema o una dificultad en un grado más alto. Así que las expectativas confiables son muy simples. Asuma una solución lógica. Cuando enfrente cualquier tipo de dificultad, asuma una solución lógica y realizable. Dígase a sí mismo, bueno, esto tiene una solución lógica y se puede realizar. No hay problema. Como dicen los australianos, no te preocupes, amigo. Solo diga lo mismo, no te preocupes, amigo, no hay problema. Debe haber una solución en alguna parte. Esta actitud de expectativas confiables parece abrir la mente creativa y hacerla trabajar mucho mejor. Paso número 2. Con el fin de mantener su mente positiva y optimista, use el lenguaje positivo.
Use el lenguaje positivo. ¿Qué queremos decir con eso? Pues hay ciertas palabras en el idioma inglés o en cualquier otro idioma que pueden aumentar o bajar la temperatura corporal, nos hacen tener ansiedad o estar felices. Así que el uso de las palabras es importante. Usar las palabras apropiadas es importante. Por ejemplo, la palabra problemas. La palabra problemas es una palabra negativa, tiene connotaciones negativas, hace que nos estresemos, nos angustiemos y estemos tensos. Hace que nuestra mente se cierre. En vez de eso, use la palabra situaciones. Lo maravilloso es que es una palabra neutral. No es positiva ni negativa. Un problema es algo con lo que se lucha, una situación es algo con lo que se trata. Así que problema es igual a lucha, retroceso, costo, dificultad, decepción. Una situación es algo con lo que se trata. Ahora, cuando de pronto comienza a escribir las cosas como situaciones, tenemos una situación interesante aquí. El auto ha sido robado, pues es una situación interesante. Nuestra casa se incendió, es una situación interesante. Eso hace que su mente trate con ello en vez de sentirse presionada. Una palabra mejor es desafío. Muchas compañías, muchos individuos ahora usan la palabra desafío porque es positiva. Un desafío es algo con lo que se enfrenta. Un desafío es algo positivo que usted resuelve. Así que en vez de llamarlo problema, llámelo desafío. Tenemos un desafío interesante, o enfrentamos interesantes desafíos este año, o vamos a tener desafíos interesantes que no esperábamos este año, o nos hemos enfrentado a un gran desafío. Pero un problema, descrito como un desafío, es algo que saca lo mejor de usted. Su mente comienza a considerar y a pensar en cómo manejarlo, y la mejor de todas es la palabra oportunidad. La palabra oportunidad es una palabra muy positiva. La palabra oportunidad es algo que puede aprovechar. Y lo interesante es que en toda nuestra investigación descubrimos que en cada retroceso o en cada dificultad, dentro de cada problema, dentro de cada situación o desafío, hay una oportunidad oculta. Hay algo que puede aprender, algo que puede ganar, hay una ventaja, un beneficio, hay algo. Y lo sabemos porque tenemos la ley de sustitución, que si vamos a buscar la oportunidad en una situación, no podemos al mismo tiempo pensar en lo que hizo que nos pusiéramos tensos y ansiosos. No puede pensar en ello como un problema y una oportunidad al mismo tiempo. El único pensamiento, el pensamiento positivo, derriba el pensamiento negativo. Y cuando vemos a la gente con éxito, encontramos que estas personas son aquellas que mantienen su mente en lo que desean y buscan la oportunidad, buscan el desafío, buscan la parte positiva de cualquier retroceso o dificultad. Ya hablamos de la mente superconsciente. Estos retrocesos y dificultades a menudo vienen a nosotros para decirnos cómo cambiar la dirección hacia el camino correcto, ir a donde queremos. Así que en vez de frustrarse o enfadarse, veámoslo como una gran posibilidad y busquemos su ventaja o beneficio. Y el tercer paso para tratar con cualquier situación o reto es definirla claramente. Defínala claramente. Por cierto, yo uso este método todo el tiempo. Simplemente tomo cualquier meta o dificultad que tenga y le hago todo este proceso. Le hago este proceso y siempre consigo al final una solución para ello. Defínalo claramente. Piense por escrito. Hágalo por escrito, piense en papel. Todas las personas de éxito piensan en papel. Las personas que no tienen éxito no piensan en papel. ¿Por qué no piensan en papel? Porque son demasiado flojas para pensar en papel. Así que piense en papel, escríbalo y diga, ¿por qué estoy preocupado? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la situación? Defínalo claramente. Recuerde lo que dijimos antes. La marca de un genio es la claridad. La marca del fracaso es la confusión. El número 4... pregúntese cuáles son las causas posibles. ¿Cuáles son todas las causas posibles? La tendencia natural en nuestra impaciente sociedad es que si llegamos al punto de definir la dificultad o el desafío, es saltar a una conclusión y decir, hagamos esto. En vez de eso, lo que hace un doctor, por ejemplo, lo que hace es que se hace a un lado y dice, muy bien, tiene este dolor, tiene esta dificultad, tiene este mal que está siendo manifestado en estos síntomas. Ahora veamos cuáles pueden ser todas las posibles causas. ¿Qué come? ¿Qué bebe? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Qué tipo de estrés existe en su vida? Etcétera. A veces encontrará que el 50% de todas sus dificultades pueden resolverse definiéndolas claramente. Otro 25% de sus dificultades puede resolverse determinando las causas. A veces, si puede determinar cuáles son las causas, entonces dice, bueno, si esa es la causa, eliminando la causa, la situación se resuelve. El quinto paso, si no lo ha resuelto en el paso 3 o en el paso 4, el siguiente paso es decir, ¿cuáles son las posibles soluciones? ¿Cuáles son
las posibles soluciones, y no solo todas las soluciones lógicas. Vaya más allá de eso. Si piensa en una solución rápidamente, que parezca la solución lógica, entonces pregúntese, ¿y si eso no funciona? ¿Qué más podría hacer? Roger Van Ox dice, siempre busque lo que se llama la segunda respuesta correcta. Una vez que tenga una respuesta correcta, dirá, bueno, esto parece la respuesta a esta dificultad. Pregúntese a sí mismo cuál es la segunda respuesta correcta. Un muy buen ejercicio, porque si la primera solución no funciona, ya tiene una segunda solución desarrollada. Así que pregúntese cuáles son las posibles soluciones. ¿Cuál es la solución y el opuesto de la solución? ¿Qué tal si no hiciéramos nada? Si lo hiciéramos 2 veces más difícil, si intentáramos algo por completo diferente, si usáramos pensamientos laterales en vez de excavar este hueco e hiciéramos otro hoyo. ¿Qué tal si nos salimos del mercado, si nos salimos de este trabajo o acabamos con la relación en vez de tratar de resolver el trabajo o la relación? ¿Qué tal si fuéramos a alguna otra parte y volviéramos a comenzar? ¿Cuál sería la segunda respuesta correcta? Este es un punto crítico. A partir de este punto, cuando haya llegado al número 5, piense y hable solo de las soluciones. Piense y hable solo de las soluciones. Debido a la ley de la concentración, debido a la ley de sustitución, debido a la ley de atracción, ¿qué es lo que pasa? Pues yo le diré lo que pasa. La mayoría habla sobre los problemas todo el tiempo. Piensa en problemas, se preocupan por problemas, imaginan problemas, discuten los problemas y tienen cada vez más y más problemas. La ley de sustitución dice que si piensa y habla sobre problemas, su mente se ocupará con lo negativo. La ley de atracción dice si habla y piensa en problemas, va a traer más problemas a su vida. La ley de correspondencia dice que entre más piense y hable de los problemas, más preocuparán su mente y más estará su mundo externo caracterizado por los problemas. La diferencia entre ganadores y perdedores, entre los héroes y los que no lo son, éxitos y fracasos, es esta. Es que las personas de éxito, ganadores, están orientados hacia soluciones, piensan en soluciones, hablan sobre soluciones. Siempre están haciendo esta pregunta, y esta es la gran pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué podemos hacer desde aquí? En otras palabras, siempre están orientadas hacia el futuro. Siempre están orientadas hacia el futuro. Los perdedores siempre están orientados hacia el pasado. Los perdedores siempre quieren saber quién lo hizo, a quién debe culparse, quién es responsable, cómo reducir las pérdidas. El ganador siempre ve hacia adelante y dice, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos mejorar la situación? ¿Cómo podemos ajustarnos, adaptarnos, modificarnos? Una vez que llegue aquí, el siguiente paso es muy simple. El número 6 es tome una decisión. Tome una decisión. Cualquier decisión es mejor que ninguna decisión. El 80% de todas las dificultades deben resolverse y la decisión deberá tomarse en este punto, en el momento exacto en que surgen. Cuando tenga una dificultad es el momento de tomar el 80% de sus decisiones. La indecisión, por cierto, la indecisión es la principal razón de los fracasos. Las personas indecisas no tienen éxito. Ser decidido es más importante que estar en lo correcto. Porque entre más decisiones tome, entre más retroalimentaciones reciba, más listo se volverá, más exactas se volverán sus decisiones. Entre menos decisiones tome, menos retroalimentación recibirá, menos aprendizaje tendrá, más pobre será en la toma de decisiones. Así que tome una decisión. El 80% deberá hacerse ahora y lo demás puede hacerse simplemente diciendo, bueno, no puedo tomar la decisión ahora, necesito más información. Pondré un límite, el jueves tomaré la decisión sin importar qué información tenga. Número 7, esto es un gran liberador de tensiones. Tomar decisiones. La indecisión es una fuente importante de estrés. El número 7 es asigne responsabilidades. Asigne responsabilidades. En otras palabras, pregúntese esto. Esta es la gran pregunta. ¿Quién? ¿Quién va a hacerlo? ¿Quién va a hacerlo? A menudo las personas hacen el ejercicio, toman la decisión, están felices, motivadas, el estrés y la dificultad acabó, y después vuelven al trabajo y vuelven a una reunión 2 semanas después y no se ha hecho nada porque no se le asignó a nadie específicamente, y tal vez es la palabra, asignar responsabilidades específicas. ¿Quién va a hacerlo exactamente? Y esto nos lleva al número 8, establezca un límite. Diga, quiero que esto se haga en tal y tal día. Sepamos que eso se va a hacer tal y tal día. Jueves a las 12 lo volveremos a revisar. Y por supuesto, una vez que ha establecido un límite, el número 9 es actúe, observe. Un interesante estudio de la administración del tiempo que leí hace poco dice que el 20% del trabajo, el 20% por lo general equivale
a un 80% del valor del trabajo. Si es el 20%, diga bien comenzado y casi terminado. El número 10 es inspeccione lo que espera. Inspeccione lo que espera. Una de las reglas más importantes del éxito en la vida es cuando ha acordado algo de que alguna cosa va a hacerse, inspecciónela, revísela, contrólela, monitorela, esté en contacto. Tengo un buen amigo que dice que delegar es esencial, pero no abdicar. Tome una decisión cuando haya asignado algo a alguien, le haya pedido hacerlo, manténgase en contacto con él. Si es lo bastante importante para usted que lo hayan hecho en ese lapso, es importante también que lleve un seguimiento, que lo revise. Bien, hay un método final de pensamiento creativo que puede usar con su esposo o su esposa, con sus colaboradores, con sus amigos, con sus socios. Uno de los métodos más poderosos que se hayan desarrollado. Primero lo escribió Alex Osborne en su libro Aplique la imaginación en 1946 y se llama Inspiración súbita. La inspiración súbita, es magnífica. No puedo escribirlo todo en el pizarrón, pero le daré la descripción de lo que tiene que hacer para tener buenas inspiraciones súbitas. Número 1, el mejor grupo para tener inspiraciones súbitas es de 4 a 7 personas. Menos de 4 no tendrá la energía potencial y más de 7 el grupo comienza a desperdigarse. Así que de 4 a 7, sentarse juntos con un espíritu de armonía. El paso 2 es definir claramente la cuestión, y entre más simple y precisa sea esta cuestión y más concreta sea la respuesta que busca, mejor funciona el ejercicio de inspiración súbita. Por ejemplo, en una organización de ventas no diga ¿qué podemos hacer para aumentar las ventas? Porque la pregunta es muy vaga, es dispersa. Recuerde, claridad. Lo que diríamos es ¿qué podemos hacer para aumentar nuestras ventas 20% en los últimos 90 días? Y entonces todo el mundo empieza a pensar en esa pregunta. El tercer paso con respecto a inspiración súbita es tiempo. El mejor periodo para tener inspiraciones súbitas es entre 15 y 45 minutos. 30 es lo ideal, y lo que hace es esto, dice, busquemos inspiraciones súbitas a esta pregunta. ¿Qué puede incrementar nuestras ventas en 20% en los próximos 90 días? Y vamos a pensar de las 4:15 a las 4:45. El siguiente paso es generación de ideas, y esto realmente es crítico. En vez de generar ideas y después evaluarlas, lo que hace es esto, y esto es lo que Osborne descubrió. Decía, lo que bloquea las inspiraciones súbitas es que tiene la idea del proceso de generación, y alguien le da una idea y alguien dice, eso no funciona, es estúpido, es ridículo, ya lo intentamos una vez. Y en cuanto alguien dice algo crítico sobre una idea, todo el mundo cierra la boca. Está usted sentado ahí, todo el mundo está dudando. ¿Por qué? Pues porque cuando se critica una idea desencadena más el temor al rechazo que se remonta a su niñez temprana. Así que lo que hace es dividir. Tiene la evaluación de ideas en una sección y la generación de ideas separada por un muro de tiempo. Así que pone tiempo entre las dos. Y aquí va la cantidad de ideas. En una sesión de 30 minutos, digamos 30 minutos, dice, veamos cuántas ideas pueden generarse enfocadas a cómo podemos incrementar nuestras ventas un 20% en los próximos 90 días. Y del otro lado, toma más tiempo y aquí pide calidad. Ahora, ¿cuál es el papel del líder? En una sesión de inspiración súbita, el líder nunca debe dominar. El líder debe estimular. Una buena persona, por cierto, en los negocios reunirá a su personal o a sus socios regularmente para estimularlos a tener inspiraciones súbitas al menos una vez por semana, pero no dominará la conversación. Registre todas las respuestas. Registre todas las respuestas. A menudo alguien tendrá una respuesta en alguna sesión de inspiración súbita que será una solución superconsciente. La solución superconsciente puede ser tan excelente que hasta las personas que están en la sesión de inspiración súbita no estén conscientes de que es un logro brillante, pero cuando tome las ideas y las evalúe más adelante, o alguien más vea esas ideas, puede decir, eso es lo que estábamos buscando, es lo adecuado. Así que con respecto al pensamiento creativo, recuerde esto, déjeme repetirlo. La inteligencia es una forma de actuar. Puede funcionar al menos al doble de la inteligencia que está usando actualmente, haciendo lo que hacen los genios. Sea claro sobre lo que desea, concéntrese totalmente en su meta, el problema, la situación o el resultado que desee. Mantenga una mente abierta, sea flexible, mire todas las posibilidades y después use métodos sistemáticos de solución de problemas, como ya hemos discutido. Intente cualquiera de estos métodos. Úselos en forma regular y sistemática y le garantizo que se sorprenderá de cuán inteligente es usted realmente.
Puede tener cualquier cosa que desee si la desea con fuerza suficiente. Puede ser lo que desee ser, tener cualquier cosa que desee tener, lograr lo que se proponga lograr si se aferra a ese deseo con un propósito firme. Robert Collier. ¿Le gustaría tener diariamente más energía y más vitalidad de la que tiene ahora? ¿Le gustaría aprender ideas y técnicas que puede usar a partir de ahora para aumentar en forma dramática la cantidad de vitalidad que tiene momento a momento, hora con hora? Pues he estado estudiando salud y energía muchos años ya, y en esta sesión voy a darle 7 claves para tener mucho más salud, mucho más vitalidad, y todo lo que necesita es que tenga las 5 Ds. Número 1, deseo. Número 2, definición. Defina claramente lo que quiere. Número 3, decisión. Tome la decisión de que va a comprometerse en los hábitos de salud necesarios para aumentar sus niveles de energía. Número 4, determinación, para sujetarse a ello el tiempo necesario. Y número 5, disciplina. La habilidad para disciplinarse a hacer lo que debe hacer para mejorar su salud, lo quiera o no, hasta que se convierta en un nuevo hábito. Y tal vez no haya lugar en toda esta discusión donde la ley de correspondencia sea más cierta que en su cuerpo externo. Su mundo físico es un reflejo directo de lo que ocurre en su interior. La ley de causa y efecto dice que la causa de los efectos que experimenta en su vida son lo que usted pone dentro de su cuerpo, lo que pone dentro de su mente, y también la ley del hábito. Si desarrolla hábitos de salud, tendrá salud. La gente se enferma porque tiene hábitos poco saludables, en especial con respecto a sus comportamientos físicos y a su forma de pensar. El cuerpo humano está creado y formado para durar de 100 a 120 años. Muchas investigaciones que se están haciendo ahora muestran que es posible aumentar el lapso de vida hasta 130 años. En experimentos que se han hecho en longevidad, hablaremos de esto en un segundo, hoy el promedio de esperanza de vida en América y Canadá es de 74.9 años. O sea que el 50% de la población o más muere de menos de esa edad, algunos de 50, 55, 60, etc., y el otro 50% de más de esa edad. Su meta debe ser ahora deseo, definición, determinación para vivir hasta los 80 años o más. Una vez que haya establecido la meta de vivir más de 80 años, entonces debe cuidar todo lo que hace en forma diaria, lo que come y bebe por la mañana, a mediodía, a media tarde, por la noche, etc. Lo que hace con su cuerpo, duerme bien, se ejercita, y hacerse la pregunta: ¿esto me está llevando a vivir para tener 80 años o más? ¿O me está alejando de ello? Y recuerde, con respecto a su salud, todo cuenta. Nuestro cuerpo es una máquina realmente maravillosa, generará energía, es un organismo productor de energía y generará energía en abundancia y tiene un medio natural hacia la salud. Lo maravilloso es que si deja de hacer algunas de las cosas que está haciendo, su cuerpo se moverá naturalmente hacia estar más saludable. Tiene una vía natural. No tiene que pensar en eso o programarlo o hacer nada en especial para tener salud. Todo lo que tiene que hacer es dejar de hacer las cosas que llamamos operaciones incorrectas. Igual que una máquina está construida para durar 100 años, pero como resultado de su operación incorrecta y un mantenimiento inadecuado, se descompone mucho antes de que cumpla ese tiempo. Y en esta sesión vamos a hablar de algunas de las cosas que hemos descubierto. Decenas de miles, cientos de miles de horas de investigación en las universidades han concluido que la clave para alcanzar los niveles de energía y vitalidad, y por cierto, la salud equivale a energía, puede medir lo bien que está físicamente casi en cualquier momento con sus niveles de energía. Y sabemos que hoy en América y en Canadá a todo el mundo le preocupan sus bajos niveles de energía. Le voy a dar la clave. 7 cosas muy simples, no sencillas, pero simples que puede hacer para aumentar en forma dramática sus niveles de energía, comenzando literalmente a partir de este minuto. Número 1, lo primero es peso adecuado. El peso adecuado es central para tener niveles altos de salud y energía. ¿Por qué? Pues hay 2 razones, una física y una psicológica. Si está excedido en peso, le pone demasiada carga a su corazón, le pone demasiada carga a sus órganos, le pone demasiada carga a sus músculos. Si ha subido varios pisos por una escalera, sabe lo difícil que es eso. Ahora piense en subir esas escaleras con maletas.
¿Ha visto lo sobrepasadas de peso que están algunas personas? Es como subir las escaleras o caminar con maletas que pesan esos kilos extra. La carga en el cuerpo es imperceptible, pero es tremenda y lo cansa hasta fatigarlo. Lo segundo es que en muchos casos es deprimente estar con sobrepeso en un mundo donde todo el mundo es delgado, donde ser delgado está en todas las portadas de las revistas, diarios, televisión, las películas, etc. Cuando vemos otras personas delgadas, cuando miramos a nuestro alrededor en el mundo y sentimos que estamos excedidos de peso, nos ocasiona una depresión psicológica real que da fatiga. ¿Y cómo llegar a tener el peso adecuado? Muy simple. Visualice y afirme. Visualice y afirme. Primero que nada, si desea adelgazar, tome la decisión, sea determinado. Practique la disciplina y después visualice y afirme su peso ideal una y otra vez hasta que reprograme su concepto propio a un nivel más bajo. Recuerde, delgado aceptado, pasado, rechazado. Número 2, dieta adecuada. Se ha trabajado mucho últimamente entre los atletas olímpicos. Mucho se ha hecho sobre la investigación de dietas de las personas que tienen más energía y vitalidad y se han descubierto 3 claves, 3 indicios que depende de lo que come. El número 1 es mucha variedad. Es tratar de variar su dieta para que coma muchas cosas diferentes, en vez de comer pocas cosas, porque si come muchas cosas diferentes es más fácil que consiga todas las vitaminas y minerales que requiere para tener altos niveles de energía, aunque no todos, como lo veremos en un segundo. El número 2 es proteína de fuente de apoyo. La proteína de fuente de apoyo significa la proteína de una variedad de fuentes, como el germinado de soya, el pescado, carne magra, etcétera, en vez de carne grasosa y fuentes de grasa. Proteína de fuente de apoyo necesita como 15% en su dieta. Así que coma lo que coma diariamente, más de un 15% tal vez sea más de lo que su cuerpo está necesitando. El número 3 es carbohidratos con base de fibra. Los carbohidratos con base de fibra son las frutas y los vegetales. Carbohidratos con base de fibra. Necesita como 75% de frutas, vegetales, cereales, granos, etc. 75% de carbohidratos, porque los carbohidratos son el combustible que su cuerpo quema diariamente. También pasta, espagueti, ensaladas, etc. Si come 75% de carbohidratos, pocas veces subirá usted de peso. Además de eso, necesita como 10% de grasas. Pero no más del 10% de grasas. Más de un 10% de grasas o 15% de proteínas los almacena y es muy difícil deshacerse de ellas. El número 4 es mucha agua. Necesita mucha agua. Según las mejores investigaciones, como 64 onzas al día. Lo que significa 8 vasos de 8 onzas al día. Solo beba agua en forma regular. Cuando vaya al bebedero, beba un vaso de agua en vez de tomar un sorbo nada más. Estas son las claves para una dieta apropiada. Y finalmente, con respecto a su propia dieta, coma poco, pero muy nutritivo. En la investigación que se ha hecho en la Universidad de California, recientemente descubrieron que al experimentar con las ratas, si les daban poca comida pero muy nutritiva para que corrieran ligeras sin dejar de nutrirse, lo que hacían precisamente era esto: aumentar la cantidad de valor nutritivo en cada pedazo de comida que les daban. En otras palabras, si se comen alimentos con altos niveles de nutrientes, pero en menor cantidad, mantiene un insumo diario de calorías por debajo de 2000 calorías. Y si toma esas calorías, bueno, el 80% de ellas, antes de las 2 de la tarde, lo que pasará es que gradualmente bajará de peso, reducirá medidas, adelgazará y tendrá mucho más energía. En las ratas de laboratorio aumentaron su lapso de vida entre un 30 y 50%. Simplemente reduciendo su dieta, su potencial sexual sube, su nivel de inteligencia sube, su cantidad de energía sube, su cantidad de sueño baja. Todo eso se logra tomando alimentos sin grasa. 30 a 50% más de vida, transfiriéndolo a seres humanos. Si este es nuestro lapso actual de vida, 74.9 años, significa que es concebible que usted y yo podamos vivir hasta los 100, 110, 120 años, simplemente cambiando nuestra dieta. Hay mucha información, mucha investigación y es muy emocionante lograr esto. Otro factor importante es el número 3, es la combinación apropiada de alimentos. Este es un asunto muy controversial y lo que sugiero que hagan es
si están interesados en este tema, es leer el libro del doctor Harvey y Marilyn Diamond llamado Dispuesto para Vivir. Ahí hablan de algo muy interesante. Ellos sugieren que el 70% de su dieta esté elaborado de frutas y vegetales, porque el 70% de su peso normal es agua. El 70% de su dieta debe estar basado en alimentos con agua. El 70% deben ser frutas y vegetales, y que combine los alimentos sin comer almidones y proteínas al mismo tiempo. Así que coma vegetales con proteínas o vegetales con almidones. No coma proteínas y almidones mezclados en ninguna comida. Yo he intentado este método y les sugiero que lo intenten porque es sorprendente. Su peso baja rápidamente, sus niveles de energía suben rápidamente y pasa en 24 horas. También le aconsejan que coma muchas frutas en el desayuno y solo frutas, y que comience a comer vegetales y proteínas en adelante. Pero puede comerlos como desee. Con respecto a su dieta, solo déjeme decirle esto, que usted es único, tiene un metabolismo único y, según investigaciones médicas, tiene requerimientos únicos de comida. Algunas personas tienen una estructura fisiológica que es perfecta para ser vegetariano, otras tienen una estructura que necesita muchas proteínas, otros están en medio, necesitan la combinación adecuada de proteínas y vegetales. Lo que debe hacer es experimentar con su cuerpo. Trate diferentes combinaciones de dietas, y un indicador es lo bien que se sienta, cuánta energía tenga, lo bien que duerma por las noches, lo bien que se sienta físicamente, lo bien que digiera la comida y lo bien que la deseche. Pero he descubierto que la combinación de estos alimentos es notable e incrementa sus niveles de energía, porque cuando pone proteínas y almidones en su estómago, el estómago secreta ácidos y bases para digerirlos, y los ácidos y las bases se neutralizan. Las proteínas y los almidones no se rompen y pasan al sistema digestivo como una masa grande sin digerir, y el sistema digestivo manda toda la sangre de los músculos y el cerebro hacia el sistema digestivo para romper esa masa. Por eso se siente pesado después de comer, se siente pesado en la tarde. Es porque toda la energía de su cuerpo se dirige a tratar de digerir esa comida. Y recuerde, la fuente principal que drena energía de su cuerpo es la digestión. La digestión usa más energía que cualquier cosa, y si puede disminuir la cantidad de energía que consume en la digestión, puede aumentar su cantidad de energía que tiene disponible para otras cosas. Ahora, hay 3 venenos que es crítico eliminar de su dieta. Los llamamos los 3 venenos blancos. Los 3 venenos blancos, que están en casi todas las casas, son azúcar, azúcar blanca, también miel, azúcar negra, melaza, etcétera. Harina blanca, que es una sustancia inerte que no tiene ningún valor nutritivo, y la sal. El americano o el canadiense promedio no necesita azúcar extra en su dieta, pero consume 135 libras anuales. Es una de las fuentes principales de diabetes, que rápidamente se convierte en una causa de muerte prematura. La harina blanca, los productos de harina blanca no tienen valor nutritivo, y la sal, el norteamericano promedio requiere 2 libras al año en total, y en su dieta de sal, el norteamericano promedio consume 20 libras. Solo disminuir la cantidad de sal que toma y aumentar la cantidad de agua lavará las grandes cantidades de sal, disminuirá lo que su cuerpo requiere para mantener esa sal en suspensión, y muchas personas que han dejado de tomar sal y han comenzado a beber agua han bajado hasta 5 libras en cuestión de 3 a 4 días. Si está pasado de peso, si retiene mucha agua, elimine esa sal extra de su dieta. Bien, número 4. Volvamos al número 4. El número 4 es eliminar, o digamos no fumar, y un consumo moderado de alcohol. De todas las cosas que puede hacer voluntariamente con su cuerpo, fumar es lo peor. Según investigaciones médicas, hay 32 enfermedades diferentes que se relacionan con él, incluyendo arterioesclerosis y cáncer de pulmón. Este se está convirtiendo en el asesino número 2 en el mundo occidental de hoy. Y las mujeres mueren al igual que los hombres de cáncer de pulmón. Si hay algo que pueda usted quitar de su estilo de vida, que pueda ayudarlo físicamente más que no fumar, nadie lo sabe. 32 enfermedades diferentes. Así que deje de fumar. ¿Cómo se puede dejar de fumar? Comience a visualizar y a pensar en sí mismo como no fumador. Comience afirmándolo: yo no fumo, no soy fumador, no soy fumador, no soy fumador. Y visualícese como un no fumador, y en cierto lapso de tiempo perderá el gusto por fumar.
Ahora, no será sencillo, pero vale la pena el esfuerzo. Modere su consumo de alcohol. Me gusta la palabra moderar en lo personal, pero el consumo moderado de alcohol, según las personas que investigan en este campo, es como un trago diario. Un trago diario, 7 a la semana, es lo que más le permiten si quiere ser un bebedor moderado. Cuando comience a beber 2 tragos al día o 3 al día, comienza a entrar en el rango de problema. El número 5 es ejercicio apropiado. El ejercicio apropiado significa aeróbicos. Ahora, el ejercicio aeróbico aumenta la cantidad de oxígeno en el cerebro. La cantidad de oxígeno en el cerebro aumenta la velocidad a la cual piensa, aumenta su nivel de inteligencia y creatividad, y también aumenta su nivel de energía. De hecho, las personas que se comprometen en el ejercicio aeróbico tienen más energía, duermen menos, duermen mejor, tienen más energía para las cosas buenas de la vida. ¿Sabe a qué me refiero? Comen mejor comida y viven más tiempo. Y también son más listas y más creativas. Y la clave del ejercicio aeróbico, los mejores ejercicios aeróbicos son esquiar a campo traviesa, es el mejor de todos, después nadar, después correr, y después andar en bicicleta y caminar. Así que no importa en qué condición física esté, puede hacer una de estas 5, aunque solo sea caminar. Si va a hacer el ejercicio aeróbico vigoroso, lo que debe hacer es practicar el llamado LLD, largo, lento, distancia. Si trabaja 20, 30, 40 minutos diarios, puede hacer una caminata de 2 millas 5 veces a la semana y será de los más sanos del mundo, aunque todo lo que haga sea caminar. Si quiere correr, lo que necesita hacer es tener un alto nivel de latido cardíaco por 20 minutos, 3 veces a la semana. Si hace eso, estará en el 1% de las personas más aptas físicamente, tan simple como eso. Hay personas que dicen, bueno, no tengo tiempo para comprometerme en el ejercicio físico, no tengo tiempo para correr, no tengo tiempo para caminar, no tengo tiempo para nadar. La verdad de las cosas es que si está bien físicamente, si tiene niveles más altos de energía, lo que pasará es que podrá trabajar productivamente más tiempo, podrá trabajar productivamente mejor, cometerá menos errores que después tendrá que corregir, necesitará menos sueño, tendrá menos tiempo en enfermedades físicas porque no estará enfermo, tendrá más energía y más vitalidad y tendrá más años de vida, más años en que podrá vivir y hacer cosas. La pregunta es, ¿qué tanto desea realmente vivir más tiempo? Porque he hablado con muchas personas que cometen el error de decir, bueno, me pondré en forma luego, cambiaré mi dieta luego, dejaré de fumar luego, hasta que llegan al punto donde encuentran que tienen una enfermedad terminal o una situación terminal y ya es demasiado tarde. Respecto a no fumar, había un relato en el Reader's Digest hace un par de años. Hablaba de un muchacho, un joven que escribió este artículo y decía, dejarás de fumar tarde o temprano. Él había estado pensando en dejar de fumar durante 20 años y nunca lo hizo. Y un día fue al doctor y el doctor miró los rayos X y le dijo, tiene cáncer de pulmón, le quedan 2 meses de vida. Él fue a su casa, arregló todos sus asuntos y escribió este relato y lo envió al Reader's Digest. Cuando publicaron su historia ya había muerto. Al final de la página decía, murió de cáncer de pulmón. Pero decía, si no lo dejas temprano, lo dejarás tarde, pero lo dejarás. Te aseguro que dejarás de fumar. El mejor momento es antes de que sepan que tienen cáncer de pulmón y todo sea inútil. Ahora, la siguiente clave para la salud, el número 6, es descanso apropiado. Según el estudio de Alameda, que es uno de los más impresionantes que se hayan hecho, se hizo en la Universidad del Sur de California, Departamento de Salud Pública, por el doctor David Bresler. No olviden eso. Lo que hicieron fue que tomaron entre 7 y 8 mil hombres y los estudiaron por 20 años y vieron sus hábitos de salud y descubrieron que sus hábitos de salud, los 7 hábitos clave de salud de los que hablamos, los que llevan a la longevidad, que predicen que se vivirá una vida más larga, uno era de 7 a 8 horas de descanso. 7 a 8 horas de sueño cada noche. Y con respecto al sueño, algunas personas dicen, bueno, ¿cuánto sueño necesita una persona? La tasa de metabolismo de cada persona es diferente. Algunas personas necesitan 8, 9, 10 horas de sueño porque su tasa metabólica es menor. Algunas personas tienen una tasa metabólica mayor y pueden estar bien con 5 o 6 horas. A veces cuando trabaja duro o bajo mucho estrés físico necesita más sueño. A veces cuando está muy emocionado, positivo, entusiasta sobre algo, necesita menos sueño. Así que escúchese a sí mismo, escuche su intuición. Sin embargo, sabemos esto, que la cantidad de horas que duerme es un hábito, que su cuerpo realmente está condicionado a dormir una cierta cantidad de horas cada noche y es posible que usted reduzca el número de horas que duerme
afirmando, visualizando y planeando metas o programando su subconsciente para reducir su sueño. Ahora, lo que recomiendan en un libro, Duerma menos, viva más, es que reduzca el número, la cantidad de sueños, solo 15 minutos cada día. Lo que significa es que tome, por ejemplo, un periodo de su tiempo que sea relativamente estable, que no esté viajando ni moviéndose, y digamos que duerme 8 horas y quiere reducirlas a 6, 6:30 en promedio, lo que es muy posible según todas las investigaciones. Entonces lo que hace es, la primera semana dormirá 7 horas y 45 minutos. Solo dormirá ese tiempo hasta que se sienta cómodo con esas 7 horas y 45 minutos. Después dormirá 7:30 por una semana, tal vez hasta 2 semanas, y entre más viejo sea, más tiempo deberá darse para desarrollar un nuevo hábito. Durante un proceso de más o menos 6 semanas puede bajar realmente de 8 a 6 horas y media. Y lo que pasa es que su cuerpo realmente duerme más rápido. Ordene a su cuerpo por medio del aprendizaje, dígale, solo dormiré 6 horas y media, y él dormirá rápido, y usted descansará igual, se refrescará igual, tendrá esas 2 horas para hacer algo útil. Una historia interesante sobre un hombre en Inglaterra que tuvo un accidente cuando era joven, y como resultado de ese accidente solo podía dormir 45 minutos cada vez. Solo necesitaba dormir 2 o 3 periodos de 45 minutos durante el día. Así que tomaba el resto del tiempo que tenía, dormía muy profundamente esos 45 minutos y disponía de 6, 7 y hasta 8 horas extra al día. Ese tiempo lo usaba en estudiar y cuando cumplió 35 años tenía 7 doctorados en 7 materias diferentes porque había pasado todas esas horas estudiando temas universitarios. La clave 7 para el éxito o para la energía es suplementos de vitaminas y minerales naturales. Suplementos naturales de vitaminas y minerales. La mayoría de nuestros alimentos hoy, como se producen en masa y comemos desordenadamente, simplemente no obtenemos todos los minerales y vitaminas que necesitamos. De hecho, se sorprendería de saber que muchas personas tienen una deficiencia de una vitamina o de un mineral en particular y ni siquiera saben eso, pero sus niveles de energía están deprimidos, son bajos, a veces por una diferencia de zinc, a veces deficiencia de selenio, a veces de B12, a veces deficiencia de riboflavina o potasio en su dieta puede hacer que su sistema esté descentrado o que funcione inapropiadamente y haga que funcione con bajos niveles de energía. Así que tiene que experimentar, pero la clave es extraerlos de fuentes naturales, fuentes puras y naturales. Hay muchas vitaminas que dicen que son naturales y orgánicas, pero no se extraen de fuentes naturales. Un ejemplo de una fuente natural de vitamina es la vitamina C de las cerezas acerolas. La vitamina C del ácido ascórbico y la vitamina C de las cerezas acerolas difieren en efectividad tal vez del 20-1. 50 miligramos de cerezas acerola pueden ser más eficientes que 1000 miligramos de los cristales de ácido ascórbico. Así que investigue usted sobre las vitaminas y los minerales, la parte crítica de su salud y su bienestar. Y finalmente recuerde esto, lo repetiré, la clave del éxito es el deseo. ¿Realmente quiere tener niveles altos de energía? ¿Quiere vivir para siempre? ¿Quiere vivir hasta los 80 o 90 años y tener energía y vitalidad? El número 2 es definir lo que quiere. ¿Qué tan claramente lo quiere? Escriba un plan para usted mismo. Solo escriba un plan en una serie de afirmaciones. Duermo 6 horas y media cada noche. Soy un no fumador. Peso su peso ideal. Hago ejercicio 3 veces a la semana. Y al leer esas afirmaciones una y otra vez, al programar a su subconsciente, comenzará a desencadenar lo que se llama la autosugestión, donde realmente se siente impulsado a comprometerse en los hábitos de salud que le darán la energía y la vitalidad deseadas. Lo tercero es la decisión. Tome la decisión de hacerlo. A veces el solo hecho de levantarse e iniciar el día es importante. La cuarta es determinación. Es muy difícil cambiar. Recuerde que hablamos de la ley de hábitos. Es muy difícil cambiar viejos hábitos. Pero si puede desarrollar hábitos nuevos y positivos que lleven a niveles más altos de energía y vitalidad, les servirán para toda la vida. Y finalmente, el más difícil de todos, la disciplina. Hay un bello dicho que dice que la disciplina pesa onzas, pero la culpabilidad pesa toneladas.
La disciplina pesa onzas, la culpabilidad toneladas. Un punto final. Dijimos al principio del curso que su nivel de autoestima, lo bien que se sienta consigo mismo, cuánto se agrade a sí mismo, cuánto se ame, determinará la personalidad saludable. Y cada vez que se discipline a sí mismo a hacer algo que sabe que es bueno para usted, aumentará sus niveles de energía y vitalidad, su autoestima subirá, se sentirá más positivo, tendrá más energía, se llevará mejor con las personas y se moverá más rápidamente hacia llegar a ser la persona de éxito que es capaz de llegar a ser. El fracaso solo es la oportunidad de volver a comenzar en forma más inteligente. Henry Ford. Hemos dicho una y otra vez que la personalidad de éxito es la personalidad optimista, positiva, feliz, alegre, por así decirlo, y extrovertida. Y también dijimos desde el principio que mucho de lo que es hoy fue aprendido. Que muchos de sus hábitos, sus valores, sus actitudes, sus expectativas, sus comportamientos, su personalidad, cualidades y atributos han sido aprendidos por un proceso de insumos, repetición, percepción selectiva, una y otra vez hasta que se convierte en la persona que es. Y también dijimos que todo lo que tiene usted hoy en su vida, tangible e intangible, lo ha atraído hacia sí mismo por ser la persona que es. Y puede atraer más porque puede cambiar a la persona que es. En la última sesión hablamos de las emociones negativas como el mayor obstáculo que está entre usted y su felicidad, salud, gozo y logros en la vida. Y en esta sesión quiero hablarles sobre las condiciones que lo predisponen a usted y a mí a ser negativos. Sabemos que el estrés, la tensión y las emociones negativas están sujetas a la ley de causa y efecto. En otras palabras, para cada efecto de nuestra vida hay una causa específica. Si está tenso, si está estresado, si tiene emociones negativas, al igual que si tiene algún mal físico, hay una causa específica y podemos buscar su origen. Y en esta sesión voy a mostrarle cómo volverse su propio psicoterapeuta. Voy a darle 6 claves para la autoconciencia, el autoentendimiento, el autodesarrollo. Así que cuando se siente infeliz o estresado, o temeroso, o ansioso, o cualquier cosa diferente a gozo y positivo y feliz, cuando se sienta así, podrá repasar estos 6 puntos y hacer una evaluación de sí mismo y ser su propio psicoterapeuta, y en un 95 a 99% de los casos podrá identificar exactamente qué es lo que le preocupa y hacerlo a un lado. Pasemos al pizarrón. Como les dije, según mis cálculos, después de años y años y miles de horas, creo que hay 6 condiciones primarias que hacen que nos sintamos estresados y tensos. Y nos predisponemos a las emociones negativas. No olviden que las emociones negativas son meramente la expresión externa de una condición interna. Si podemos corregir la condición interna, podemos corregir la expresión externa. Así que número 1... el punto inicial de la negatividad, en mi estimación, el primero de la lista, la cabeza de los más importantes, es la falta de significado y propósito en la vida. Una falta de significado y propósito. De hecho, en todos los estudios que he hecho, he descubierto que los seres humanos, para ser felices, necesitan tener significado. Necesitan sentir que su vida tiene significado, necesitan sentir que hay una razón para estar vivos, necesitan sentir que van en una dirección en particular. Así que una falta de significado nos lleva a una falta de dirección. Y como dije antes, una de las más profundas observaciones de la condición humana es que somos organismos que buscan metas, que solo estamos felices cuando nos movemos progresivamente hacia algo que es importante. Earl Nightingale dijo que la felicidad es la realización progresiva de un ideal o de una meta. Cuando no tenemos un ideal o una meta que valgan la pena, comenzamos a divagar, comenzamos a andar en círculos y comenzamos a ser infelices. Así que la falta de significado y propósito significa falta de metas. Ya hemos hablado de lo importante que es tener metas, lo importante que es escribirlas, lo importante que es que piense en ellas, lo importante que es que trabaje en ellas día con día, porque son las metas las que dan significado, propósito, dirección, poder, entusiasmo y dirección a su vida. Ahora, si quiere una prueba muy simple, haga esto. Mire la época de su vida cuando se sentía mejor. Ahora o hace años, y encontrará invariablemente que trabajaba hacia algo que era importante para usted. También puede probar esto, viendo a las personas a su alrededor que son o no son felices. Un buen amigo mío tiene una prueba muy simple. Cuando alguien va con él y están felices por alguna razón, le dice, ¿cuál es
¿Cuáles son tus metas en la vida? ¿Dónde quieres estar en 1, 2, 3, 5 años? ¿Y sabe qué encuentra? Encuentra que un 80 o 90% de los casos, las personas que son infelices no tienen metas. Y el reverso también es cierto. Las personas que están felices en un 80 o 90% de los casos son personas con metas claras. Hemos hablado mucho de esto. Establecer metas, escribirlas, hacer planes para lograrlas y trabajar progresivamente hacia su logro. Hasta una meta pequeña lo enderezará, lo levantará, lo hará positivo y entusiasta más rápidamente que cualquier otra cosa. Realmente Viktor Frankl descubrió en su trabajo en terapia logo que si tiene un significado, si tiene una razón, a veces vivirá 10, 20, 30 años más que las personas que no la tienen. Por cierto, el promedio de vida de las personas que se retiran sin metas en América es de 14 meses. Interesante, 14 meses. Y las personas que se retiran con metas pueden vivir 25 o 30 años más. Número 2. La segunda razón o condición que nos predispone a la tensión y al estrés es lo que llamamos acción incompleta. La acción incompleta es cuando nos comprometemos en una acción o en un comportamiento que no está terminado, que solo está parcialmente terminado, cuando comenzamos un trabajo y no lo terminamos, cuando comenzamos una tarea o comenzamos a escribir nuestras metas y las dejamos. Hay dentro de la psique humana lo que se llama una urgencia por completar. Esta urgencia por completar nos pone muy incómodos cuando tenemos trabajo incompleto. De hecho, esta acción incompleta trabaja en nuestro beneficio, en especial si hemos establecido prioridades y lo que hemos hecho es importante y contribuye a algo. Surge un gran problema si no establecemos prioridades, si no tenemos nuestras metas organizadas y no establecemos prioridades. Podemos estar haciendo cosas que no son importantes para nosotros, pero aún podemos sentirnos estresados porque las dejamos pendientes. Aún podemos sentirnos estresados porque estamos posponiendo. Y ya saben que posponer no solo es el ladrón del tiempo y la vida, sino que posponer es una fuente importante de estrés. Posponemos una tarea y nos ponemos más estresados porque la urgencia por completarla nos impulsa y la urgencia por posponerla nos detiene. Cada vez que se completa una tarea, es una fuente de autoestima y motivación. Cada vez que complete una acción de cualquier clase, ya sea lavar platos o limpiar el fregadero, podar el césped, efectuar una propuesta importante, conseguir un diploma, casarse o comenzar a edificar un negocio de éxito, cada vez que completa una acción, su autoestima sube porque se siente como un ganador. Se siente como un ganador cada vez que hace algo que tiene un principio y un fin. Se llama el sentimiento de éxito ganado, el sentimiento del logro. Nos hace sentir magníficamente. Ahora, cada vez que se compromete en un acto que no termina, es como correr una carrera en la que no termina y se siente como un perdedor. Así que la regla es hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora. Acaba con ello, a trabajar, a ocuparse, complete estas acciones. Esto nos lleva a un caso especial de la acción incompleta que los psicólogos llaman asuntos incompletos. Los asuntos incompletos son una fuente importante de estrés para usted y para mí. Y pasa todo el tiempo. Los asuntos incompletos se presentan cuando tiene una relación con otra persona o personas y la relación termina a veces en forma desagradable, pero en cierto modo continúa. Y los dos ejemplos más comunes de asuntos incompletos son las relaciones románticas que terminan, pero no totalmente. Las relaciones de negocios donde pierde un empleo o lo despiden de un trabajo o deja un trabajo, pero no lo ha dejado emocionalmente. Con respecto a la primera, las relaciones románticas, hay 3 claves para solucionar una relación romántica cuando termina. El número 1 es recordar esto, que nadie puede tener un efecto sobre sus emociones, a menos de que aún haya algo que quiera de los demás. En otras palabras, si no quiere nada de alguien más, si no quiere su amor, su respeto, su dinero o algo más, no puede tener control sobre usted. En cuanto no quiera nada de otra persona, el componente emocional se acaba y usted se libra de eso. La forma en que trata con un matrimonio terminado o una relación que acaba es muy simple. Diré esto rápidamente. 3 pasos. Número 1 se llama escribir la carta. Y miles de personas han tomado este consejo y ahora enseñan esto en cursos por todo el país. Le escribe una carta a esa persona y en la carta pone 3 cosas. La número 1 es escribe, acepto en 100% la responsabilidad de nuestra relación y por todo lo que pasó en ella. Es responsable, como adulto toma la responsabilidad. Estuvo en la relación, se quedó en la relación o en el trabajo o en lo que haya sido, pero limitemos la relación hasta ahora. El número 2 es perdona
a la persona 100% por todo lo que ella hizo y que lo hirió a usted. Te perdono por todo lo que dijiste o hiciste que me lastimó. Y número 3, le desea bienestar. Deséele a él o a ella bienestar. Y después, envíe la carta. Envíe la carta con la dirección correcta y con el porte correcto, y en el instante en que la envíe, sentirá el cambio. Si conoce a alguien que esté pasando por una relación difícil o el rompimiento de una relación, póngale este simple ejercicio, que envíe la carta y en el instante en que la carta caiga en el buzón, su vida cambiará. Será como si le hubieran quitado un enorme peso de encima. Tengo una muy buena amiga a quien despidieron de su trabajo en una gran institución financiera e iba a demandar a la compañía, los iba a demandar por 18 meses más prestaciones e iba a acabar con ellos, etc. Y le pregunté, estaba muy enojada y le dije, ¿cuáles son tus posibilidades de ganar? Dijo, pues tal vez 50, 60%. ¿Y cuánto te llevará? 18 meses, tal vez 2 años. Le dije, ¿y en qué estado mental estarás durante ese tiempo? ¿Puedes trabajar en otra parte? Y dijo, no puedo trabajar en otra parte, eso debilitaría mi caso en la corte. Contesté, ¿por qué no lo dejas así? Deja eso a un lado y haz algo más. Porque no vale la pena. Ella tomó mi consejo. Y en 3 meses más tenía un trabajo mejor, con mejor salario, con un puesto mejor, y me escribió una tarjeta, dijo que era el mejor consejo que había recibido. Así que si está en una situación de un trabajo sin terminar o de otra clase, la solución es, acábelo, deshágase de él, termínelo. ¿Sí? La razón número 3, la tercera condición que hace que usted y yo tengamos una enorme cantidad de estrés es el temor al fracaso. Nuestro viejo amigo, el temor al fracaso. El temor al fracaso, que es, como sabemos, una respuesta condicionada, se remonta a la niñez. Se remonta a nuestros padres diciendo, no, deja eso, castigándonos por intentar hacer cosas nuevas y diferentes. Y resurge en la vida adulta como el temor de intentar, ese temor de probar algo nuevo, ese temor profundo que se establece en la boca del estómago cuando contemplamos un cambio importante. El temor al fracaso puede combatirse en 2 formas simples. La número 1 es una hermosa cita de Mark Twain que dice, haz aquello que temes y la muerte del temor es segura. Haz aquello que temes y la muerte del temor es segura. A esto se le llama desensibilización sistemática. Si tiene miedo de ver a alguien, vaya y véalo hasta que desaparezca el miedo. Si tiene miedo de hablar en público frente a una audiencia, o de vender, o de hacer alguna cosa, solo salga y haga lo que teme una y otra vez hasta que por fin alcance el punto donde ya no le perturbe. Miles y hasta millones de hombres y mujeres que han estado muy temerosos de hablar en público se han forzado a pararse frente a grupos pequeños y después más y más y más grandes y eventualmente llegan al punto donde ya no temen más a hacer las cosas que temían y lo que los paralizaba en una época ya no les molesta. Así que haga lo que teme, confronte el temor, ataque el temor, trate con ese temor. Recuerde que el temor es solo un hábito mental negativo que puede eliminar enfrentándolo y haciéndolo una y otra vez hasta que desaparezca. Lo segundo que puede hacer, una afirmación muy simple que puede usar para eliminar el temor al fracaso es que cuando piense en la situación de temor, cuando sienta la manifestación física, la ansiedad, el estrés, la aceleración del latido, cuando piense en la situación del temor, dígase una y otra vez a sí mismo en voz alta, puedo hacerlo. Y cuando vea que alguien más está pasando por ese temor y desasosiego, alguien de su familia, uno de sus amigos, dígaselo también. Diga, puedes hacerlo. Todos nosotros hemos sido estimulados a hacer algo que ha sido significativo en nuestra vida, porque alguien más pensó que podíamos hacerlo. Así que diga, puedo hacerlo, y después aliente a todos los que conozca que tengan una meta, y dígales, puedes hacerlo, pero cuando sienta esta tensión encontrará algo notable. Si dice, puedo hacerlo, o creo que puedo, cuando repita esto encontrará que este mensaje está emocionalizado y que viene de su mente consciente a su subconsciente, golpea el otro mensaje de no puedo, que viene subiendo y lo lleva abajo. Y entre más emoción le ponga, puedo hacerlo, más débil y débil se vuelve el no puedo, y eventualmente la emoción más fuerte, recuerde la ley de la emoción más fuerte dominará y sobrepasará a la emoción más débil.
Esto nos lleva a la cuarta causa importante de estrés y tensiones en nuestra vida. Es el número 4 que se considera como uno de los más importantes o el peor de todos los temores, el temor al rechazo. El temor al rechazo comienza desde la infancia. Como saben, un niño llega al mundo sin temor alguno. Y el niño llega necesitando una enorme cantidad de amor, de ternura, de aprobación y aceptación absolutamente incondicional de sus padres. Sin embargo, los padres, para dirigir y controlar a sus hijos, usan la crítica destructiva y el amor condicional para conseguir que hagan lo que quieren que hagan. Y un niño que crece con amor condicional, como ya hablamos, un niño que crece con amor condicionado, significa que los padres dicen, más vale si no entonces me las pagarás, o si el niño comete un error o tira algo, o llega tarde a casa, o rompe algo, o saca una mala calificación, los padres dejan de amar al niño. Claro, dentro de sí siguen queriendo al niño, pero el niño percibe esto como si los padres lo dejaran de amar porque se vuelven fríos, lo castigan más, lo envían a su habitación. Cuando yo tengo que llamarle la atención a uno de mis hijos, la forma en que lo castigo ahora es, lo pongo en una esquina. Los niños detestan pararse en las esquinas. Nuestros hijos tienen 7 y 5 años y David tiene 1, es muy pequeño para pararse en un rincón. Pero lo que hago es decirles esto, te amo mucho, pero debes pararte en el rincón 10 minutos. O te amo mucho, pero vas a tener que irte a tu habitación sin tomar postre. Pero siempre les digo que los amo. Mi amor es incondicional, pero lo que hicieron o su comportamiento no fue aceptable y por eso los pongo en el rincón. Aun cuando están en el rincón saben que los amo. Y hasta ellos me dicen esto, sé que aún me amas. Estando en el rincón me dicen eso, pero de todos modos debo pararme en el rincón. Así que el amor condicional lleva al temor al rechazo. El temor al rechazo lleva, como adultos, lleva el comportamiento tipo A. Es interesante ver que hombres y mujeres manifiestan su temor al rechazo en formas diferentes. Los hombres generalmente lo manifestamos con un comportamiento A. Las mujeres tienen la tendencia de manifestar este temor al rechazo, este crecer con amor condicionado en 4 formas. Una es la depresión, la otra es el retiro, una tercera son síntomas psicosomáticos, dolor de cabeza, tensión y la cuarta es hipersensibilidad. La hipersensibilidad porque están muy preocupadas por la opinión de los demás. Piensan y ajustan su comportamiento y sus acciones siempre en consideración a lo que otros pueden pensar y a lo que otros pueden decir. Y los hombres somos similares en eso, pero los hombres tenemos una tendencia a deshacernos de ese amor condicionado, ese temor al rechazo, esa falta de ser amados de niños en el comportamiento tipo A, que es una respuesta agresiva a la vida y en extremo enfermiza. Y como un 60% de los hombres son tipo A, y como un 10% de las mujeres. Y mientras más y más mujeres entran en ocupaciones altamente competitivas, más y más mujeres también están volviéndose tipo A. Es un asesino importante. De hecho, el doctor Kenneth Cooper dice que no hay muerte por enfermedad del corazón antes de los 70 años en ausencia de un comportamiento tipo A. En las investigaciones hechas sobre enfermedad del corazón hoy, desafortunadamente, cuando ven el colesterol y ven los estilos de vida, etc., la realidad es que sin estrés, la tensión y el giro hacia el comportamiento tipo A. Comportamiento tipo A fue una expresión que se desarrolló por 2 cardiólogos que encontraron que la mayoría de sus pacientes tenía un perfil psicológico en particular. Tenían una forma de actuar, caminar y hablar que era consistente con cada paciente que estaba enfermo del corazón. Y hablaremos de su tipo opuesto, el tipo B, en un segundo. El comportamiento tipo A es un asesino. La mayoría de las personas que son verdaderos tipos A, un 10% o 20% de la población masculina, los verdaderos tipo A mueren alrededor de los 55 años. En América y Canadá hoy alrededor de un 80% del dinero en nuestro país está controlado por mujeres cuyos maridos se mataron por ganarlo y murieron prematuramente. En un estudio reciente de la revista Forbes, el notable doctor Forbes dice que la mayoría de estas mujeres gastan todo el dinero que sus maridos ganaron antes de que ellas mueran y puedan heredárselo a su familia. Y es muy interesante, los hombres trabajan toda su vida, se queman, se matan por ataques cardíacos, las mujeres se gastan el dinero que él ganó y cuando muere la mujer no queda nada. Es algo en lo que hay que pensar cuando esté tratando de amasar una fortuna. ¿Y cuáles son algunas de las características del comportamiento tipo A? La primera característica del comportamiento tipo A es la llamada enfermedad de la prisa.
Las personas que tienen un comportamiento tipo A siempre tienen prisa, siempre van rápido, no pueden parar, son muy impacientes, deben lograr hacer las cosas, no pueden bajar la velocidad, no pueden relajarse, tienen esta enfermedad de la prisa y continuamente están en movimiento, acelerados. El número 2 es que tienen lo que se llama inseguridad de estatus. Y la inseguridad de estatus se debe, otra vez nos remontamos a la niñez, significa que no importa cuánto puedan lograr, nunca se relajan. No importa cuántas promociones logren o cuánto dinero ganen, nunca piensan que es bastante. Nunca tienen ese sentimiento de amor incondicional, así que continuamente luchan por él. ¿De dónde viene el amor incondicional? Casi invariablemente del padre. El padre es la figura predominante y la mayoría de nosotros, por una razón o por otra, tuvimos padres que no nos dieron la cantidad y calidad de amor incondicional que deseábamos y a menudo nos encontramos luchando en la vida aún después de que nuestros padres han muerto. Luchamos de algún modo por ganar su aprobación, por tener éxito y más éxito y más éxito. Otro ejemplo del comportamiento tipo A es que continuamente luchamos por un buen desempeño. Estamos muy orientados hacia el desempeño, pero un desempeño hacia un alto estándar indeterminado. Y esta es la clave, hacia algún estándar indeterminado y alto. ¿Qué significa? Significa que no importa cuán bien estemos, nunca estamos satisfechos porque el estándar es indeterminado. No hemos dicho que si logramos cierto estándar estaremos satisfechos. Lo que hacemos es que continuamos tratando de actuar y cada vez que logramos una especie de meta, levantamos la barra y después levantamos la barra un poco más y seguimos levantándola y seguimos levantándola y seguimos corriendo. Es como aumentar la cuota o incrementarla cada vez que se consigue una meta, así que la cuota sigue creciendo y creciendo y creciendo. Una cuarta característica del comportamiento tipo A es la competitividad. La competitividad que se generaliza hacia casi todo el mundo. Lo interesante, déjenme ir para acá mientras limpian el pizarrón, con respecto a la competitividad, encontrarán que existe lo que se conoce como falta de discriminación en la competitividad. Una persona de comportamiento tipo A, ¿qué es tipo A?, compite contra todo el mundo por todo. No tienen habilidad para establecer prioridades. Dicen, esta es un área clave para que yo destaque, pero esto no es particularmente importante. Compiten por lugares para estacionarse, compiten en los periféricos, compiten por un lugar en el elevador, un lugar en el restaurante, compiten por trabajar con un gran cliente, por trabajar en un trabajo pequeño. Tienen la inhabilidad para discriminar entre lo importante que es desempeñarse bien en relación con los demás y lo que no es importante en relación también con los demás. Así que esté alerta a esta competitividad donde siempre nos estamos comparando en forma favorable o desfavorable con otras personas. En Desiderata dice, no te compares con los demás porque siempre encontrarás otros que son mejores que tú y te sentirás inferior y otros que son peores que tú y te sentirás superior. El tipo A siempre está comparándose con otras personas y en especial se comparan con personas que están en su mismo nivel. Desafortunadamente tienen la tendencia a pararse encima de la gente debajo de ellos. Tienen la tendencia a estar preocupados por sus jefes y por la opinión de sus jefes, porque el jefe tipo A toma el papel de su padre. Al pasar de la niñez a la madurez, salir de su familia, a su lugar de trabajo, van de tratar de ganar la aprobación de su padre a tratar de ganar la aprobación de su jefe, y se preocupan mucho por la opinión del jefe. Y el número 5 es agresión. El tipo A es agresivo. En conjunción con esa hostilidad, el tipo A es enojón. El tipo A es enojón porque se remonta a la infancia, a la niñez, donde el tipo A nunca obtuvo el amor que necesitaba y estaba enojado de niño y ahora está enojado de adulto. Una sexta característica del tipo A es que el tipo A está orientado hacia las cosas en lugar de hacia las personas. Está orientado hacia las cosas, en especial en términos de números. El tipo A está preocupado por el dinero, los autos, las casas, el estatus, las publicaciones, las ventas, las cifras de producción, ganancias, etc. Y no está particularmente orientado hacia las personas. Realmente, en lo que respecta al tipo A, hay 3 tipos de personas. Hay personas que pueden ayudarlo o ayudarla, y esas personas son las personas con las que tiene mucho cuidado. Hay personas que no pueden ayudarlo, y con esas personas se ensañará. Será rudo con ellas, será prepotente, y están las personas neutrales, y a esas personas solo las ignora. Lo interesante, y hay otra categoría más. Hay personas que pueden ser amenazas o que pueden ser competencia para él, y esas personas, él o ella, las usará en forma maquiavélica, diabólica, para tratar de socavarlas y de herirlas. Esto se remonta a todo el trabajo en la administración en que vemos lo maquiavélico. Y el número 7, el tipo A, no toma tiempo libre.
El tipo A siente que está en un molino y que si él o ella desacelera, en especial él, alguien va a atraparlo. Así que aún en fines de semana trabaja, aún los días feriados trabaja, aún cuando viaje en el avión, siempre está trabajando, nunca deja de trabajar porque tiene miedo de que alguien les gane. Pero ¿qué les pasa a los tipo A? Según nuestras investigaciones encontramos dos cosas. Que los tipos A tienden a morir jóvenes. Ya hemos dicho eso, tienden a ser infelices, tienden a sentir que están en una carrera de ratas, tienden a sentir que están siendo llevados por circunstancias externas, y este es el camino de los tipo A. Esto es tiempo. Y esto es dinero. La cantidad de dinero, posición, poder, prestigio, y esta es la cantidad de tiempo. El camino del tipo A tiende a ser así. Se levantan muy rápidamente al comienzo de sus carreras y son usados. Hay algunas compañías que prueban y contratan solo tipos A. Pero hasta cierto punto, pues después comienzan a quemarse, comienzan a desinflarse y se desinflan por una razón. Es porque las personas encima de ellos que saben lo que les pasa no quieren que lleguen más alto en la compañía. Y las personas debajo, de las que están parados, no los ayudan ni los apoyan. Ahora, el tipo B es diferente. El tipo B tiene un camino más como esto. Este es el tipo B, este es el tipo A. El tipo B tiene un camino que sube más lento, pero es continuo y seguro. Y aquí está la clave. El tipo B se enfoca en desempeño. Y el desempeño es la clave del éxito en el mundo laboral. El tipo A se enfoca en la política, y la política solo funciona hasta que la estructura política cambia, y siempre lo hace. Si usted se reconoce como un tipo A, ¿cómo dejar de ser tipo A y llegar a ser tipo B? Una persona más relajada, más creativa, de más desempeño, más orientada hacia las personas. Bueno, es muy simple. El paso número 1 es admita que es un tipo A. Admítalo. La mayoría de las personas no admiten que son tipo A. Una vez que admita que es tipo A, el número 2, hay quienes dicen, soy tipo A y moriré antes de los 55. Cuando lo admita, decida cambiar. Tome la decisión de cambiar. Cuando haya tomado la decisión de cambiar, toque la afirmación grabada que nosotros le damos y tóquela 2 veces al día. Si la escucha 2 veces al día, dejará de tener un comportamiento tipo A o de ser una persona tipo A. Pasará de ser tipo A tipo B. Ahora, un punto final. Alguien dice, ¿cuál es la diferencia entre el tipo A y los maniáticos del trabajo? Así es el maniático y así el tipo A. Muy simple. El maniático es muy diferente del tipo A. Es como si hubiera una competencia aquí y, ¿cómo se dice? Por fuera parecen trabajar con la misma cantidad de intensidad. Pero la diferencia es esta. El maniático es autodirigido. Él está dirigido hacia las metas y es autodeterminado. El tipo A está dirigido en forma externa y siente que su agenda está establecida por las personas fuera de ellos. El maniático puede tomar tiempo libre. Esta es la prueba. El maniático puede tomar tiempo libre. El tipo A no puede tomarlo. Si le pregunta a un maniático, ¿qué es lo más importante en tu vida? Casi invariablemente le dirá mi familia, mis relaciones personales. Si le pregunta al tipo A, le dirá mi trabajo, mi carrera, mi negocio. Así es como se ve la diferencia entre los dos. Y de nuevo, el comportamiento clave, solo puede juzgar por comportamientos, es la habilidad para tomar tiempo libre, dedicar cierto tiempo a la familia, la salud, las amistades, viajes, etc. De acuerdo, esto nos lleva a la quinta condición importante que nos predispone al estrés, la tensión, las emociones negativas, enfermedades psicosomáticas y muerte prematura. Y el número 5 es la negación. La negación significa la negación de la realidad. Es interesante. Peter Uspensky habló de esto en uno de sus libros hace muchos años. Dijo que el organismo humano es un organismo que miente, que casi todos tenemos la tendencia de engañarnos o de mentirnos, y una de las formas de hacerlo es a través de la negación de la realidad. Nos rehusamos a enfrentar la realidad, fingimos que la vida no es como es. En especial nos rehusamos a enfrentar verdades poco placenteras. Vale la pena escribirlo. El rechazo a enfrentar verdades desagradables. Y algunas de las verdades menos placenteras de nuestra vida tienen que ver con nuestro talento y nuestras habilidades, nuestra personalidad, nuestras relaciones y nuestro trabajo.
es que una persona que no hace bien su trabajo y que no le agrada su trabajo, a menudo lo negará y fingirá que no es cierto. Y la clave para acabar con la negación, y por cierto, la mayoría de los psicólogos creen que la negación de la realidad causa enfermedades mentales. Por supuesto, está relacionada con todas las demás de las que hemos hablado. La clave para tratar con la negación simplemente es esta. Es entender de dónde viene. Nos enganchamos con la negación porque tememos a la vergüenza. Todos los casos de negación involucran vergüenza. Vergüenza anticipada de cierto tipo involucran lo que los asiáticos llaman pérdida del rostro. Todas las ocasiones de la negación requieren que enfrentemos la verdad de nuestra vida. Así que estas son las claves para usar y entender la negación. El número 1, recuerde esta clave para la filosofía del objetivismo. La realidad es. La realidad es. Lo que significa es que sea cual sea la situación en su vida, es un hecho, es una verdad. Y el enfrentarla, y entre más pronto la enfrente, mejor estará y más feliz. El número 2 es que siempre hay un precio que puede pagar para ser libre de cualquier estrés o tensión. Siempre hay un precio que puede pagar. Siempre hay un precio. Si es infeliz por alguna razón, siempre hay un precio que puede pagar. Y entonces debe preguntarse, ¿cuál es el precio? El número 3 es dispóngase a pagar el precio. Dispóngase a pagar el precio. Y más vale pronto que después. Porque no importa lo que pase, va a tener que pagarlo eventualmente y más vale ahora que después. Y aquí van dos preguntas que puede utilizar para desencadenar la puerta que lo tiene atado a la negación. Cuando se sienta tenso o infeliz o estresado o empiece a tener gripes o resfriados, estornudos o empiece a sentirse infeliz o no duerma bien por la noche o comience a encontrarse irritable o distraído o infeliz por cualquier razón, asuma que hay algo en su vida que no está queriendo reconocer. Asuma que está efectuando una negación, que hay algo que lo tiene incómodo y que está postergando el enfrentarlo. Es la resistencia, es el no tratar con eso lo que causa el estrés. Y esto es lo que debe hacer. Simplemente diga, ¿qué hay en mi vida que no estoy enfrentando? ¿Qué hay en su vida que no está enfrentando ahora? ¿Qué le está causando problemas o falta de armonía? ¿Qué hay en mi vida que no estoy enfrentando? Y después no se engañe diciendo, tal vez es porque mi auto está estacionado en el parquímetro y no le puse dinero, o tal vez es porque no almorcé. No se engañe, inmediatamente pregúntese, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Si está casado, a menudo lo peor que podría pasar sería que algo fuera mal en el matrimonio. Y si tiene hijos, a veces lo peor que podría pasar es que esté preocupado de que sus hijos no estén como desearía. Si trabaja, lo peor que podría pasar tal vez sea que es el trabajo equivocado para usted, pero tiene miedo de dejarlo. Tal vez para los hombres esto es algo terrible, pero lo peor que puede pasar es que no sea muy bueno en la carrera que eligió. Un hombre que siente que no es muy bueno en su trabajo tiene una terrible cantidad de estrés en su interior. Tal vez usted tiene un título o un amigo suyo tiene un título en medicina y 8 años ha sido médico calificado y descubrió que detesta la medicina y no quería estudiar medicina. Su padre le pagó la carrera, él era médico, ahora tiene 26 años y no le gusta practicar la medicina. Pasó por un estrés tremendo antes de aceptar eso. Así que la clave es decir, ¿qué hay en mi vida que no estoy enfrentando? Y resuélvase a enfrentarlo. En psicología hay 2 personalidades básicas. Existe la llamada personalidad del evasor. La personalidad del evasor es la persona que no desea enfrentar la realidad. Siempre está esperando que la realidad se aleje, o algo pase, o algo cambie. Y está el que confronta. Desde niños nos enseñan a no confrontar las cosas, pero la realidad es que la personalidad del que confronta es mucho más sana que la del evasor. En una prueba que hicieron en una universidad importante, tomaron 2 grupos de estudiantes, unos como evasores, otros confrontadores, y los pusieron en un experimento, donde estaban unidos a un electrodo por medio de sus dedos,
y cada 60 segundos recibían un choque ligero en los dedos, y los observaban a través de un espejo, y descubrieron que los evasores se quedaban sentados mientras el reloj hacía tic, 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 pero nunca veían el reloj. Hablaban, hacían bromas, se distraían, pero nunca miraban el reloj. Y al final del experimento, su presión sanguínea medida de principio a fin había subido un 30%. Un estrés muy alto. Los confrontadores eran muy diferentes. También hablaban entre sí, tenían los dedos en los electrodos, pero cuando el reloj llegaba al número 12 y recibían el choque, estaban mirando el reloj y lo miraban y recibían el choque y después seguían conversando, pero mantenían los ojos en el reloj todo el tiempo. Al final de este experimento, su presión sanguínea era la misma. La clave para la salud mental es ser confrontadores, no evasores. Pregúntese, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué hay en mi vida que no estoy enfrentando? Sea lo que sea, resuélvase a enfrentarlo, resuélvase a pagar el precio. Nunca cambie su paz mental por nada. La regla más importante que puede aprender en la vida es colocar la paz mental como una de sus mayores metas. Y si algo lo está alejando de su paz mental, entonces la responsabilidad más alta que tiene para consigo mismo es confrontar y tratar con la situación y ponerle fin. La sexta causa o condición que nos causa estrés, tensión y emociones negativas es la rabia. Hemos hablado de la rabia y sabemos que la rabia, el enojo, depende por su verdadero origen del fenómeno de la culpa. Ahora, ¿por qué nos enfadamos? Pues nos enfadamos cuando percibimos, y esta es la clave, cuando percibimos que se nos agrede, cuando percibimos que nuestras expectativas se están frustrando, cuando tenemos una percepción de temor o dolor, cuando tenemos una percepción o cuando interpretamos nuestro mundo, cuando vemos nuestro mundo y decimos que hay algo que nos está haciendo víctimas. Para que nos enfademos, tenemos que percibirnos como víctimas. Cuando nos percibimos como víctimas, surge una necesidad poderosa dentro de nosotros de atacar o contraatacar. En la salud a esto le llamamos la lucha o la respuesta de lucha. Cuando nos amenazan, al igual que un animal, esta respuesta primordial de pelea o lucha se desencadena y queremos hacer algo. Sin embargo, en nuestra sociedad generalmente no es posible. La venganza generalmente no es posible. Y la venganza no es posible porque no es aceptable. La persona de quien queremos vengarnos es más grande que nosotros, o no es aconsejable porque la persona que nos ocasiona el problema es el jefe, nuestra suegra o alguien más. Así que si no sacamos esta rabia de nuestro sistema, si no la sacamos, se mezcla con el sistema y envenena el sistema. El doctor Hans Selye habla de lo que él llama actividad de impacto físico grueso. Descubrió que cualquier tipo de contacto provoca enojo y que si se involucra en cualquier tipo de actividad que implique contacto, puede sacar la rabia del sistema. Descubrió que con las manos puede golpear, que con los pies puede patear las cosas. Descubrió que el tercer método de contacto es la voz. Puede gritar. Y gritar es la forma de sacar la rabia de nuestro sistema. Y finalmente descubrió que con los dientes puede morder. Cuando pensamos en una lucha particularmente violenta, es una lucha donde las personas golpean, patean, gritan y muerden. La rabia se expresa golpeando, pateando, gritando y mordiendo. Por supuesto, la clave para tratar con todo lo que hemos hablado, con los 6, en especial la rabia, es lo que llamamos el método de control cognitivo. Y al llegar al final de esta sesión, estas son las claves para manejar la salud y el estrés. Recuerde que el estrés es positivo. Si está dirigido hacia metas, da energía, da vitalidad, nos hace sentir magníficos. Pero el estrés que está orientado en forma externa como resultado de estar presionado y dirigido a hacer algo negativo, nos roba energía y nos enferma. Es la diferencia entre un locus interno de control orientado hacia metas y un locus externo de control, presión externa. Control cognitivo significa soy responsable. Significa que nadie puede hacerle sentir nada sin su permiso. Que mientras acepte la responsabilidad completa y use su mente para quedarse en la cima de la vida, puede controlar la forma en que piensa y siente. También la ley de sustitución. La ley de sustitución dice que no puede pensar y sentir estrés si mantiene su mente en algo positivo. ¿Y en qué debe mantener su mente para ser positivo?
Esta es la clave. Piense en sus metas todo el tiempo. Piense en sus metas todo el tiempo. Verá, sus metas, una vez que las ha escrito, una vez que ha decidido qué es lo que quiere y ha hecho un plan para lograrlas, cuando piensa en sus metas todo el tiempo, se vuelve un hábito. Cuando hablamos de hábito y vemos la rabia también es un hábito. ¿Sabía que cuando se rinde ante la rabia es una marca de debilidad, una marca de infantilismo, una marca de inmadurez, una marca de falta de sinceridad? Pero también es una respuesta condicionada que todo el tiempo que se permite enfadarse baja su resistencia a la rabia. Cada vez que evita enfadarse, al aceptar la responsabilidad, al rechazar la culpa, al tomar control de su vida emocional, aumenta su resistencia hacia la rabia hasta que llega al punto donde los palos y las piedras pueden romperle los huesos, pero las palabras no lo lastiman. En resumen, las claves para mantener una alta calidad de paz interior, la condición número 1 que nos roba la paz interior es la falta de metas. Establezca metas claras, específicas y trabaje y piense en ellas todo el día. El número 2 es una acción incompleta. Acabe sus tareas, llévelas hasta su terminación, sobrepóngase a postergar. El número 3 es el temor al fracaso. Confronte sus temores. Haga lo que teme y la muerte del temor es segura. El número 4 es el temor al rechazo. La forma de sobreponerse al temor al rechazo es buscando llegar a ser una personalidad tipo B. Toque la cinta, ponga un mayor énfasis en sus relaciones, relájese más, viva una vida más balanceada y dése cuenta de que ese comportamiento tipo A, ese comportamiento obsesivo-compulsivo, viene de experiencias de la niñez que ya pasaron. El número 4 es acabar con las negativas, estando dispuesto a enfrentar la realidad y aceptar que lo que va a hacer será. Recuerde, siempre hay un precio que debe pagar para librarse de algo que lo perturba y siempre sabe cuál es el precio. Pregúntese a sí mismo, ¿qué es lo que no estoy enfrentando? Y resuélvase a enfrentarlo. Y finalmente, el enojo. El enojo viene de tratar de culpar a alguien más, tratar de encontrar a alguien o algo externo a nosotros mismos que sea responsable por nuestra infelicidad. La clave para tratar con la rabia es aceptar una responsabilidad total, busque formas para no expresar las emociones negativas, piense continuamente en sus metas y ocúpese tanto trabajando en algo importante para usted que no pueda tener tiempo para lo negativo. Hágalo. Y finalmente recuerde esto, que el estrés es positivo mientras esté orientado hacia las metas. Y si desarrolla cada vez más y más estrés orientado hacia metas, logrará grandes cosas, tendrá mucha salud y energía, tendrá niveles bajos de males físicos y tal vez vivirá hasta los 100 años. Los obstáculos son esas cosas espantosas que ve cuando quita los ojos de sus metas. Anónimo. El magnate del acero, Andrew Carnegie, que acumuló una fortuna de $500 millones después de ser un inmigrante sin un centavo, dijo una vez: yo pago más por la capacidad de congeniar con los demás que por ninguna otra habilidad. Y en nuestra sociedad de hoy, su habilidad de congeniar con los demás, su inteligencia social, es el valor más precioso que usted tiene, no solo en cuanto a su carrera o en cuanto a sus relaciones matrimoniales, también en cuanto a su bienestar mental. En esta sesión vamos a hablar del desarrollo de una personalidad de éxito. Vamos a hablar del desarrollo de la quinta esencia de la salud mental, que es la personalidad positiva, la actitud positiva, la de las personas que siempre atraen a otras, la de las personas que siempre son bienvenidas. Dijimos ya en este curso que el 85% de todo lo que uno puede lograr en la vida es resultado directo de que también nos llevamos con otras personas. Hoy hasta las compañías más grandes de América contratan a su gente basándose en personalidad y actitud más que en base a títulos, eficiencia, habilidad o experiencia. ¿Por qué? Porque si la persona tiene la personalidad adecuada, puede aprender todo lo que necesite para tener éxito. Pero si la persona tiene muchas habilidades y una personalidad errónea, la compañía no puede entregarse a la tarea de cambiarla. Así que el 85% de nuestra felicidad en la vida, según la investigación, proviene de las buenas relaciones con otras personas. Y también el 85% de los problemas en la vida son resultado de malas relaciones con otras personas. El otro 15%, si les interesa, viene del logro de objetivos.
Así que es posible obtener cierta cantidad de satisfacción en la vida del logro de objetivos, el éxito, ganar mucho dinero, emprender negocios, carreras, etc. Pero casi toda nuestra felicidad va a depender de nuestras relaciones. En esta sesión vamos a mostrar cómo pueden mejorar mucho la calidad de sus relaciones dando pasos muy sencillos. Sabemos, en cuanto a sus relaciones, que hay una relación directa entre cómo se lleven con otras personas y la salud de su personalidad. Todos queremos tener una personalidad saludable. ¿Cómo se mide la personalidad saludable? ¿Cuáles son las medidas? Durante este curso ya hemos hablado de ellas. La medida número 1 de personalidad saludable es, desde luego, ¿qué opinión tengo de mí mismo? La opinión que se tiene de uno mismo es el corazón de la personalidad. Si la opinión es muy buena, la personalidad es saludable. Número 2, en la medida de la personalidad saludable, es cuánta responsabilidad se acepta. Las personas que aceptan mucha responsabilidad, que se aceptan como creadores de sus destinos, que se abstienen de culpar a otras personas, tienen una personalidad muy saludable. Otra medida de la personalidad saludable es qué tan fácilmente perdona. Sabemos que hay una relación directa, una relación muy estrecha, entre qué tan fácilmente perdona cuando alguien nos hace daño y cuán saludable es la personalidad. La medida número 4 de personalidad saludable se llama expectativas positivas. El grado en el que esperamos algo bueno de todo y todos los que nos rodean. La gente que tiene tendencia a buscar cosas buenas son personas realmente saludables. Y la quinta medida de la personalidad saludable que trataremos hoy es qué tan bien nos llevamos con otros. ¿Qué tan bien nos llevamos con otros? La verdad es que no se puede tener una personalidad saludable aislados de nuestras relaciones con otros seres humanos. Y es maravilloso. Hay una ley de reciprocidad aquí. Mientras mejor se ve a uno mismo, mejor ve a los demás. Mientras más responsabilidad se acepte, más se obtiene. Mientras más fácil se perdone y se desechen rencores, más mejoramos nuestras relaciones. Mientras mejores cosas se busquen en personas y situaciones, mejor nos llevamos con otras personas. Y mientras mejor nos llevemos con otras personas, sorpresa, sorpresa, mejor nos vemos nosotros. Es una maravillosa serie de relaciones recíprocas. Y eso nos lleva a una importante ley de la que ya hablamos anteriormente, la ley del esfuerzo indirecto. La ley del esfuerzo indirecto dice que en nuestras relaciones con otras personas, por lo general obtenemos lo que queremos más rápido indirectamente que directamente. Y les doy un sencillo ejemplo. Si tratamos de conseguir cosas directamente en nuestras relaciones, nos frustramos, somos humillados, nos avergonzamos, etc. Hay algunos ejemplos. Cuando queremos impresionar a otras personas, queremos impresionar a unas personas. Cuando tratamos de impresionar a alguien que pensamos que es importante o valioso y queremos impresionarlo, si tratamos de impresionar, lo que hacemos al fin es exactamente lo contrario. La forma de impresionar a una persona es dejándose impresionar por ella. Dejándose impresionar. Si quiere que otra persona se interese en usted, con la ley del esfuerzo indirecto, ¿cómo hacemos que alguien se interese en nosotros? Pues interesándonos en esa persona. Si queremos agradarle a alguien, el mejor método es mostrar agrado por él. Si queremos que alguien nos respete, el mejor método es respetarlo a él. Y la ley del esfuerzo indirecto funciona en la construcción de las relaciones humanas. Por último, hablamos de las leyes mentales y vamos a destacar 3. La ley de la siembra y la cosecha. Esta ley dice que la calidad de nuestras relaciones, lo que cosechamos de una relación en cualquier momento, es resultado de lo que sembramos en esa relación. Lo que obtenemos de una relación tiene poco que ver con la otra persona o con el destino o la preparación o la naturaleza. Tiene relación con lo que sembramos. La ley de la correspondencia dice que nuestro mundo externo corresponde a nuestro mundo interno, de dentro hacia afuera, y en especial en nuestras relaciones. Y la ley de atracción dice que atraemos a personas que son muy parecidas a como somos por dentro. Si queremos cambiar la calidad de nuestras relaciones, hay que empezar por cambiar la relación con uno mismo, y nuestras relaciones externas serán imagen de ella. Ahora, hablando de qué tan bien nos llevamos con otras personas, voy a mostrar una gráfica muy sencilla. Es la gráfica de la personalidad humana, de lo más introvertido a lo más
extrovertido. Desde la persona más reservada hasta la persona más abierta. Y la persona que tiene una personalidad saludable puede llevarse bien con una gran variedad de personas a partir del medio. Y el medio, claro, es la personalidad promedio, no introvertida ni extrovertida. Y sobre esto podemos poner, justo en el centro, ponemos otra gráfica. La gráfica de la autovaloración, de una autovaloración alta hasta una muy baja. Y encontramos algo interesante. Esta gráfica es creación mía. Vemos que la gráfica es así. Si usted tiene una baja autovaloración, digamos por aquí, que no le agrada lo que es o siente inferioridad o negativismo, el número de personas con las que puede llevarse bien estará limitado a personas exclusivamente en el medio de la escala. Personas a las que se puede considerar muy fáciles de manejar, con personalidades blandas y neutrales. Pero al ir subiendo en la escala de autovaloración, cuanto más se aprecia y respeta a uno mismo, cada vez más el número de personas con las que se puede llevar bien aumenta. Al subir el nivel de autovaloración, uno puede llevarse bien con más personas a través de nuestra escala. Y al llegar a un punto de alto nivel de autovaloración y autoaceptación, uno puede llevarse bien con casi cualquier persona que uno quiera. Y el gran objetivo de la vida es llevarse bien con tanta gente como sea posible. Mientras más gente pueda uno tratar, más oportunidades hay de vivir una vida interesante y satisfactoria. Mientras más suba el nivel de autovaloración, trabajando en uno mismo, la calidad de nuestras relaciones aumenta. ¿Cuál es la clave de elevar nuestra autovaloración? Pues debido a la ley de la reciprocidad, todo lo que hagamos para elevar la autovaloración de otra persona eleva nuestra autovaloración al mismo tiempo. No se hace algo legítimamente noble o generoso para elevar la autovaloración de otra persona sin elevar la propia al mismo tiempo. Si quiere tener una personalidad saludable, tiene que usar la ley de la reversibilidad. Esta ley, en una de sus aplicaciones, dice esto: que lo que se hace para elevar la autovaloración de otros eleva la nuestra simultáneamente. Y lo que veremos en el resto de esta sesión es algunas cosas que podemos hacer para elevar la autovaloración de otros, elevando la nuestra también, para tener una personalidad saludable. Y por cierto, hay una relación directa entre la interacción con otras personas y la longevidad, la salud, la energía, la vitalidad, la resistencia a las enfermedades, etc. Y la clave para elevar la autovaloración o autoestima de otros es hacer sentir importante a la gente. Hacer sentir importante a la gente. Esta es y siempre ha sido la clave de las buenas relaciones humanas. Mary Kay Ash hace una hermosa analogía. Dice que imagina que cada persona que conoce tiene un cartel colgado que dice: hágame sentir importante. Todos tenemos el letrero, hágame sentir importante, y lo que hace ella es responder a ese letrero. Hacer sentir importante. Tratar bien a una persona hace que ésta se sienta importante y uno se siente importante también. El principio de reciprocidad. ¿Cómo hacer sentir importantes a otros? Método número 1. Eliminar la crítica destructiva. Eliminar la crítica destructiva. Lo que más hace que la autoestima de una persona caiga es la crítica destructiva. No olviden que fue la crítica destructiva en la niñez lo que nos infundió el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el complejo de inferioridad, el odio hacia nosotros mismos, la culpa, y la mayoría de nosotros seguimos luchando por superarlos debido a los inconscientes comentarios de nuestros padres cuando éramos pequeños. Así que elimine la crítica destructiva. Nunca critique a las personas porque eso las devalúa, les jala el tapete de su autoestima y las hace sentir mal. Solo hacer eso, ese pequeño cambio en nuestra vida, eliminar la crítica destructiva, nos hace personas más atractivas de lo que imaginamos. Si tenemos una tendencia a la crítica, número 2, ser accesible. Ser accesible significa no discutir. Recuerdo cuando era joven que yo tenía una boca muy rápida
Y siempre ganaba las discusiones, ganaba todas las discusiones, leía, investigaba y me ponía en forma, y llegaba al punto en que nadie me vencía discutiendo y claro, también llegué al punto en que no tenía con quién discutir, al punto en que nadie quería hablar conmigo, nadie quería saber nada de mí, nadie me invitaba a su casa, no jugaban conmigo en la escuela, porque siempre estaba discutiendo y aunque creía que estaba ganando, estaba perdiendo. Así que no discutan, y una forma de evitar discutir es una muy simple técnica. Es esta. Primero, intentar entender. En vez de buscar que lo entiendan, use la ley del esfuerzo indirecto y primero intente entender el punto de vista de la otra persona. ¿Qué es lo que hace que la otra persona piense y sienta como lo hace? Si no concuerda con ella, la tendencia natural de la personalidad inmadura es tratar de abrumar a la persona con argumentos, pero la tendencia de una personalidad madura es darse tiempo para tratar de entender por qué la otra persona piensa y siente como lo hace. Bien podría ser que su razón sea superior a la suya. Hay una sentencia muy hermosa que dice: un hombre convencido contra su voluntad sigue conservando su opinión. Un importante principio en el desarrollo de la personalidad humana es el principio de la no resistencia. El principio de la no resistencia fue demostrado en su máxima expresión por Mahatma Gandhi en la India. En este siglo, cuando fue capaz de vencer a todo el imperio británico, sacando a la India del imperio y manteniendo un gobierno propio mediante un proceso de no resistencia. En mi primer matrimonio descubrí que la tendencia natural de las personas cuando viven juntas es discutir porque no se concuerden tiempos, cosas, etc. Pero también aprendí algo interesante que me ha servido mucho: a convenir rápidamente. Cuando se ve venir una discusión, evitarla conviniendo y tratando de ver el otro punto de vista. Y un buen lugar para ser accesible y eliminar la crítica es ¿dónde? Desde luego, en nuestro hogar. Y Emmett Fox lo dice bastante bien. Dice: si es preciso, sé grosero con los extraños, pero conserva los modales para tu familia. Todos tenemos la tendencia a ser muy corteses con la gente que no conocemos ni volveremos a ver, y llegar a casa a criticar, quejarnos y discutir con las personas que amamos. Bien, el tercer principio, para hacer sentir importantes a las personas, usted ya no critica, ya no discute, su personalidad es positiva y agradable. El tercero es la aceptación. El tercer paso, la aceptación, satisface uno de los anhelos subconscientes más profundos. Cuando llegamos al mundo, lo que queremos más que nada es ser aceptados por nuestros padres, ser amados y tener la aprobación incondicional de nuestros padres. Y cuando nos convertimos en adultos, aún necesitamos amor y aprobación, y para transmitir aceptación simplemente sonreímos. Siempre que sonreímos a otra persona mostramos aceptación. La verdad es que el trabajar en una dinámica interpersonal indica que cuando dos personas se ven por primera vez y todas las veces siguientes, lo primero que sucede es que tienen una relación de aceptación o no aceptación. Y esto se transmite por lenguaje corporal, expresiones faciales, por el tono de la voz, pero hasta que esa relación se establezca, no hay ninguna otra comunicación y uno puede activar esa relación simplemente sonriendo y aceptando sin condición a la otra persona, sea quien sea. El paso número 4 es el reconocimiento. El reconocimiento o la apreciación es como la aceptación. Cuando uno lo muestra a otra persona, eleva la autoestima de esa persona. Cuando uno sonríe, por cierto, una investigación muestra que cuando uno sonríe no solo hace que la otra persona se sienta positiva, sino que el esfuerzo de la sonrisa en realidad libera endorfina en el cerebro y nos da una sensación de bienestar general. Y dicen que hasta una sonrisa fingida es mejor que fruncir el ceño. Así que sonría, oblíguese a sonreír y verá que actuando al fin sentirá ganas de sonreír solo por el hábito de sonreír a las personas. Sobre el reconocimiento, ¿cómo expresamos reconocimiento? Usamos la palabra gracias. Una y otra vez. Diga gracias a la esposa, gracias a los hijos, gracias a los colegas y subordinados, gracias en el restaurante. Decir gracias sistemáticamente cuando se siente
es gratitud que eleva la autoestima de las personas como un termómetro de mercurio en un día caluroso. Y verá que los hombres y mujeres más poderosos, los más exitosos, generalmente son muy amables y muy corteses. En la televisión hacen caracterizaciones y caricaturas de hombres y mujeres poderosos, pero déspotas y que oprimen a las personas, pero no son cercanas a la vida real, porque la gente se hace poderosa y exitosa en la medida en la que obtiene cooperación de otras personas, y las personas solo tienden a cooperar con otros si estos otros son gente con la que uno quiere trabajar, así que sean amables, corteses, aprecien a los demás y digan gracias. Thomas Carlyle dijo una vez, un hombre grande se distingue por cómo trata a la gente pequeña. Y es muy cierto. El número 5 es la admiración. Admiración significa admirar las virtudes de una persona. Si la persona es meticulosa o puntual, o trabajadora o íntegra, o admirar las posesiones de otra persona. Uno pone gran valor emocional en nuestras virtudes de carácter y personalidad, y cuando alguien las reconoce y las aprecia, o sea, si las admira, nos sentimos muy bien, valoramos nuestras posesiones, nos enorgullece nuestra casa, nuestro auto, nuestro reloj, nuestra ropa, nos enorgullece nuestros hijos, nuestras oficinas, y cuando una persona dice qué lindo reloj, o qué bonito auto, o qué hermosa casa, o qué bonita sala, o qué lindo traje, todo lo que digamos, mientras sea sincero. Yo nunca digo nada fingido porque la gente es muy lista, detecta cuando uno no es sincero. Abraham Lincoln dijo, a todos nos gustan los cumplidos. A todos nos gustan los cumplidos. Yo he trabajado con millonarios y con muy poderosos y exitosos directores de grandes empresas y conglomerados, y he visto que decir algo que realmente siento, un cumplido para ellos o su empresa, su trabajo, etcétera, siempre recibe una respuesta positiva, tan positiva como si estuviera admirando las posesiones de alguien con baja estima. A veces la gente de más autoestima y éxito es la que más necesita sentir admiración y reconocimiento. Bien, el sexto medio que tenemos para elevar la autovaloración de otros. Cuando se eleva la autovaloración de alguien, se eleva la nuestra. Cuando se aumenta la salud de la personalidad de alguien, por la ley del esfuerzo indirecto, aumenta la salud de nuestra personalidad. La aprobación. La aprobación satisface una profunda necesidad de la mente humana. La necesidad de ser valorado, de ser valioso. Una de las definiciones de la autovaloración es el grado en el que un individuo se considera digno de elogio. Una persona que se cree digna de elogio tiene alta autoestima. Entonces el elogio o la aprobación crea seguridad. Creo que fue Napoleón quien dijo, descubrí algo muy importante. Los hombres dan su vida por los galones. Es decir, vio que los soldados que no daban la vida por ningún dinero, la arriesgaban en la batalla por el elogio y la aprobación representada por los grados y medallas que él otorgaba. Claves para la aprobación. Número 1, que sea inmediata. Mientras más cercano esté el elogio de la virtud a elogiar, más la repetirá la persona. Si quiere que sus hijos o empleados hagan algo, en cuanto lo hagan, diga, ¡qué buen trabajo! Número 2, ser específico. Hiciste un buen trabajo con el pasto, con la casa, una carta o lo que se vaya a elogiar. Mientras más inmediato y específico, más eleva la autovaloración y más posible es que se repita esa conducta. Y tercero, que sea público, el elogio. Cualquier cosa reconocida en público duplica o triplica el impacto, porque el efecto de la opinión de otros sobre nuestro comportamiento es tremendo. De hecho, hay evidencia de que indican que somos quienes somos y hacemos lo que hacemos por lo que pensamos que otros piensan de nosotros. Nos afecta mucho la opinión de los demás. El número 7 es la atención. La atención es uno de los medios más poderosos para elevar la autovaloración. Atención significa escuchar. ¿Por qué la atención y el escuchar son poderosos? Porque siempre ponemos atención a lo que valoramos y siempre ignoramos lo que no valoramos. Así que si quiere decirle a una persona que la valora, que es valiosa para usted,
póngale atención, escúchela, pase tiempo con ella. He aquí algunas claves de la atención. Número 1, escuche atentamente. Escuchar atentamente, sin interrupciones. Escuchar paciente y abiertamente. La número 2 es pausa antes de responder. Pausa antes de responder. No interrumpa, deje que la persona diga todo lo que tiene que decir y haga una pausa. Espere, muéstrele que le interesa lo que está diciendo. Número 3, pregunte para aclarar. En vez de apresurarse a hablar, pregunte para aclarar lo que la persona ha dicho, que es una forma de demostrar que usted está poniendo atención. Y esta es la mejor de las preguntas. ¿Cómo es eso? Cuando uno escucha a una persona, uno quiere entenderla y mostrar que escucha. Diga, ¿cómo es eso exactamente? Y pida que le explique con claridad. Y finalmente, ¿recuerdan el boomerang? El boomerang dice simplemente esto, que cualquier emoción legítima expresada por usted hacia cualquier otra persona volverá como boomerang hacia usted. Como la ley de siembra y cosecha, la ley de causa y efecto, la ley de atracción, la ley de correspondencia, dicen que cualquier emoción legítima, cualquier emoción auténtica, es decir, si uno dice algo positivo sobre otra persona, va a volver a salir de esa persona y volverá como un boomerang hacia usted. Así que solo diga cosas buenas. Cuando hable con otra persona, hable como si lo que dice fuera a salir en un diario impreso. Cuando piense en otras personas, envíe pensamientos positivos e ideas positivas. Siempre piense en cómo puede hacer que otras personas se sientan importantes. Trate a los demás como si fueran las personas más valiosas del mundo, porque para ellos realmente lo son. Y la última regla de las relaciones humanas exitosas es a la que llamamos la regla de oro. La regla de oro simplemente dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ve a tu prójimo como a ti mismo. Trata a tu prójimo como a ti mismo. En cualquier situación, pregúntese, ¿cómo quisiera que me trataran en esta situación? Cuando esté en una situación difícil con alguien, en un desacuerdo o discusión, piense, si las condiciones fueran a la inversa, ¿cómo quisiera que me trataran ahora? Y he aquí algo que puede hacer. Tome un modelo. Por ejemplo, la persona que usted más admira en el mundo en términos de personalidad, y cuando esté en una situación difícil con alguien, imagine que usted es esa persona. El que ha alcanzado el éxito es aquel que ha vivido bien, ha reído a menudo y ha amado mucho. Autor desconocido. Una antigua frase dice, por más humildes que sean, no hay como estar en casa. Benjamin Disraeli, primer ministro de Inglaterra, dijo, ningún éxito en la vida pública compensa un fracaso en el hogar. Cuando empezamos este curso, hace unas sesiones, hablamos de la importancia del poder del amor y de cómo los seres humanos somos organismos impulsados por el amor. Todo lo que hacemos es para obtener amor o para compensar la falta de amor. Y en ninguna parte es esto más importante que en la calidad de las relaciones cercanas que formamos con otras personas. De hecho, una de las medidas de la salud mental, según Abraham Maslow, es la habilidad para establecer relaciones cercanas y amorosas, largas, con otros miembros de la raza humana. Y en esta sesión quiero hablar de algunas cosas que pueden ayudarlos, como a mí, a disfrutar de relaciones amorosas de más calidad con su pareja, o su esposa, o la persona más importante para usted. Primero hablemos sobre lo que puede hacer para que una relación tenga éxito. Y creo que hay 6 claves para que una relación tenga éxito. 6 claves para una relación exitosa. Voy a explicarles una por una. Número 1, desde luego, las similitudes atraen. Las similitudes atraen. Las similitudes atraen en casi todas las áreas, pero en especial en el área de los valores. En el área de las cosas importantes, como los hijos, como el dinero, como el sexo. Por ejemplo, las discusiones por dinero son una de las principales razones por las que los matrimonios fracasan, tanto matrimonios jóvenes como mayores. Discusiones sobre sexo, número 2. Discusiones sobre tiempo de ocio. ¿Qué vamos a hacer cuando no hay trabajo?
es otra razón por la que los matrimonios fracasan. Así que las similitudes son muy importantes. Cuando uno conoce a la persona indicada para uno, existe una química, se llama química, y nos sentimos bien. Y esto es porque uno está en frecuencia o en armonía en las áreas más importantes de la vida. Prácticamente todas las dificultades aparecen cuando uno empieza a chocar con personas de opiniones diferentes a las nuestras. Sobre las similitudes, la parte más importante de nosotros como seres humanos es el concepto de nosotros mismos, el sistema de principios. Y nuestro sistema de principios respecto a nuestra relación con el mundo se resume en nuestros valores. Lo que uno cree que es bueno, lo que cree que es malo, lo que uno cree que es aceptable o inaceptable, nuestros valores son muy importantes y un choque con sus valores en la vida daña nuestra salud mental. Afuera de los valores está nuestra vida mental, nuestras ideas, tal vez opiniones políticas, teorías filosóficas, etc. No tan importantes como los valores porque ellas cambian con mayor facilidad. Y afuera de eso está nuestra vida emocional o temperamento emocional. Las personas con temperamento emocional similar se entienden mejor. Y finalmente, en el último círculo, la menos importante es la vida física. La atracción física o la similitud o comparación física. Sin embargo, las estadísticas muestran que tendemos a casarnos con personas que parecen similares a nosotros. Eso nos halaga en gran manera, por eso nos atraen las personas que tienen rasgos faciales similares a los nuestros. Dicen que las parejas con el tiempo empiezan a parecerse, pero si tenemos una foto vemos que se parecían desde un principio y eso se acentúa con el tiempo. La clave número 2 para una relación exitosa es que los opuestos se atraen. Los opuestos se atraen. Pero los opuestos se atraen solo en un área importante, que es el temperamento. La naturaleza exige equilibrio en todas las cosas, el yin y el yang, activo y pasivo. La naturaleza exige un equilibrio en temperamento. Una persona extrovertida será compatible con una persona introvertida. Dos personas igualmente introvertidas o extrovertidas lo serán menos. Pero hay una prueba sencilla para las relaciones masculino-masculino, femenino-femenino. Se llama la prueba de la conversación. En cualquier conversación entre dos personas de temperamento compatible, habrá un periodo de tiempo totalmente dedicado a la conversación fluida, más aproximadamente un 10% de silencios. Así que cada persona tendrá oportunidad de hablar todo lo que quiera y también la oportunidad de escuchar todo lo que quiera y habrá un 10% de silencios cómodos. Ahora, puede haber una persona que hable todo lo que tenga que hablar en el 30% del tiempo y puede haber otra persona que hable todo lo que tenga que hablar en 60% del tiempo con la pausa del 10%. Y esas personas serán muy compatibles. Sin embargo, los problemas en las relaciones es cuando hay personas que quieren hablar el 30% de un lado y la otra 30% del otro. Y entonces hay grandes pausas de silencio incómodo donde ninguno quiere decir nada. O el otro ejemplo, donde hay dos personas y ambas quieren hablar 70% del tiempo y entonces hay una lucha por el tiempo. Hay un choque porque ambas quieren poder hablar más y esta relación será incompatible también. Los opuestos se atraen solo en temperamento. En todo lo demás, las similitudes se atraen. Y esto nos lleva al número 3. La clave número 3 para una relación exitosa es la entrega. La entrega es muy importante y para que una relación funcione, una persona debe tener entrega absoluta a la relación. Estamos hablando de un 100%. Hablaremos de esto más tarde, pero una de las mejores definiciones del amor en las relaciones es la del Dr. Scott Peck, que dice que el amor es la entrega absoluta al desarrollo del potencial de la otra persona. El amor es su entrega absoluta al desarrollo del potencial de la otra persona. Y para mí esto anula cualquier discusión sobre masculino y femenino, liberación femenina, etc. Porque si una persona ama a otra persona, quiere que esa persona desarrolle todo su potencial como ser humano y hará todo lo que esté en su mano para hacerlo posible. Yo tengo un buen amigo llamado Charlie Jones que dice: la fórmula para manejar el divorcio es muy sencilla. Nunca lo analices, nunca pienses en él, no hables de él, nunca consideres ni la posibilidad del divorcio. Del homicidio sí, pero nunca del divorcio.
Bueno, eso es un poco exagerado, pero la clave de una relación exitosa es la absoluta entrega que la persona tiene. Lo más peligroso en una relación es cuando piensa, bueno, si no funciona, buscaremos por otro lado, o si no funciona, está el divorcio. Esas relaciones casi siempre terminan en divorcio. Casi siempre. La clave número 4 para una relación exitosa es similares conceptos de uno mismo se atraen. Similares conceptos de uno mismo se atraen. El concepto de uno mismo es cuánto nos agradamos nosotros mismos, cuánto nos valoramos. Puede llamarse la escala de la felicidad. La escala de la felicidad es qué tan felices somos en la escala del 1 al 10. Es la pregunta básica. Usted verá que es más compatible con la persona que es más o menos tan feliz como usted. Si entra en una relación con una persona que es infeliz y se engaña queriendo creer que usted va a hacerla subir y ella va a llegar a su nivel de felicidad solo por usted, se está equivocando porque la gente que es feliz siendo infeliz y no tienen intención de cambiar. De hecho, las relaciones más infelices que yo he visto en mi vida son cuando una persona feliz y positiva se relaciona con una persona negativa y trata de subirla a su nivel porque nunca funciona. Así que pregúntese esto: ¿qué tan feliz es la persona con la que piensa relacionarse? Y comprenda que es muy raro, aún con gran esfuerzo, que alguien cambie su nivel de felicidad. Y esto nos lleva a la clave 5 para una relación exitosa, que es agradarse. El agradarse, que está relacionado con el respeto, es más importante que estar enamorado y da una satisfacción más duradera porque el estar enamorado se presenta y desaparece. Es una condición pasajera. Estar enamorado es algo que ocurre y se va. Uno puede estar furiosamente enojado con la pareja o la esposa y seguir con una excelente relación sin pensar jamás en romperla, siempre que agrademos y respetemos. Pero si el agrado y el respeto surgen de una relación de enamoramiento, no tendrá la fuerza para mantenerlos juntos. He aquí una simple prueba sobre el agradarse, lo que yo llamo la prueba del mejor amigo. La prueba del mejor amigo dice que si usted es ideal para su pareja será su mejor amigo, que será la persona con la que más tiempo quiera estar, la persona en la que más confíe, la persona con la que será más abierto, honesto, sincero y franco, que su pareja o su esposo será su mejor amigo. Es la medida más simple, porque no se puede obligar a ser el mejor amigo. Se presenta en forma natural cuando todo es correcto. Y al contrario, si uno está en una situación donde no puede decirle a su pareja o su esposo las cosas que son importantes para usted, donde prefiere hablar con otros que con ella, donde se guardan muchos secretos de ella o muchas cosas que se guarda para sí, entonces generalmente no estará relacionándose con su mejor amigo. Y el pronóstico para esa relación no será muy bueno. La clave número 6 para una relación exitosa es la comunicación. La comunicación, el comunicarse en una relación abiertamente, es el elixir que mantiene viva la relación. Sin ello, la relación deja de existir. Sin ello, la relación no es posible, y la buena comunicación en una relación requiere no solo hablar y escuchar, no solo tratar de entender, dar y tomar, también requiere tiempo. Requiere alta calidad y alta cantidad de tiempo. Muy importante, calidad y cantidad de tiempo. Lo que mi esposa y yo hacemos regularmente es irnos de viaje, a veces a lugares que están a 3 o 4 horas, y dejamos a los niños con nuestra empleada o alguien y nos subimos al auto sin radio, sin cintas, 3 o 4 horas a hablar. Y en esta forma conseguimos conversación de alta calidad y cantidad. Si usted usa esa analogía, lo que podría llamarse analogía de viaje en auto, es decir, conversación ininterrumpida con su pareja por un largo periodo de tiempo, va a pasar algo muy positivo, pero si no pasa tiempo y de alta calidad con su pareja, la relación se deteriora y muchas relaciones mueren así. Aquí hay 2 puntos que considero vitales, en mi opinión como hombre. Número 1, no olvidar que los hombres no leen la mente.
Para las mujeres les es muy difícil entender que los hombres no leemos la mente. No sabemos qué es lo que quieren decir las mujeres o qué quieren ellas que pensemos, y no es justo que las mujeres esperen que el hombre sepa qué les molesta o qué quieren o qué necesitan. Y número 2, recuerden que los hombres somos directos y las mujeres indirectas. ¿Qué significa esto? Pues, si un hombre y una mujer van en el auto y la mujer tiene sed, cuando pasen por un restaurante, ella puede decir, oye, ¿tienes sed? Y él dice, no, y sigue adelante. Lo que ella quería decir era que tenía sed y que quería parar, pero el hombre en contraste, si tiene sed y ve un restaurante, dice, ¡vamos! Las mujeres tienden a ser indirectas y se irritan cuando el hombre no entiende lo que tratan de decir. Así que algo que puede mejorar la comunicación es ser más directas, ser un poco más claras, más específicas. Ahora, algo muy importante sobre los hombres. Según estudios e investigaciones recientes, los hombres son 95% más propensos a interrumpir a la mujer en la conversación de lo que una mujer puede interrumpir a un hombre. Algo de lo mejor que se puede hacer en una relación, hablo de los hombres, es darse tiempo para oír a su pareja. Un hombre que fue a mi curso dijo que un valioso método para las relaciones humanas era llegar a la casa en la noche y antes de que el hombre, el directo, el extrovertido, empiece a decirle a su mujer todo lo que le pasó en el día, le pregunte a ella, ¿cómo te fue, amor? ¿Qué tal le ha ido en su día? ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo se sintió ese día? Inténtelo como disciplina y le va a sorprender cómo ayuda a su relación. Luego escuche sin interrupciones. Haga una pausa antes de responder. Haga preguntas para aclarar, escuche y dé respuestas positivas. Bien, hablemos de algunos problemas en las relaciones. El problema... El problema número 1 en las relaciones es falta de entrega. La falta de entrega es bastante común porque vivimos en una sociedad en la que se considera prudente protegerse no entregándose a ninguna persona. Así que la gente inicia relaciones, pero solo se da superficialmente. La falta de entrega se expresa también en una relación de intercambio. En una relación de intercambio, cada uno dice, tú haz tu parte y yo hago la mía. Tú pon lo que te toca y yo lo que me toca. Y ninguno de los dos quiere entrar en un 100%. Ninguno quiere correr el riesgo de ser rechazado. Y como ninguno de los dos quiere ser rechazado, ambos terminan rechazados. Y la clave para resolver esto, como dije antes, es que cada individuo haga una entrega absoluta en esta relación y se proponga que pase lo que pase, no dejará esa relación. Tomar esa decisión de entrar, o entra o sale. Si usted siente que no puede entregarse y lo siente, eso es importante que lo sepa. Si la esposa siente que no puede entregarse, o el esposo siente que no puede entregarse, eso indica algo también, pero en cualquier caso, o se entra o se sale, y así liberamos una enorme cantidad de tensión en nuestra relación. El número 2 es tratar de cambiar al otro, o esperar que el otro cambie. Cuando tratamos de cambiar a otra persona, lo que estamos diciendo en realidad es, tú no estás bien como estás. Para mí no eres suficiente. ¿Cuántas veces una persona llega al matrimonio diciéndose, bueno, yo lo voy a cambiar con el tiempo, se moldeará cada vez más hacia el modelo que yo deseo o yo apruebo? Cuando tratamos de cambiar a otra persona, ¿saben lo que está pasando? Estamos desaprobando a la persona como es y las cosas que hace. Le pedimos que sea diferente, queremos que sea más así o menos asá. El gran filósofo norteamericano Flip Wilson tenía una fabulosa expresión respecto a esto. Él decía esto, lo que uno ve es lo que tiene. No entre a una relación con la intención de cambiar a la persona, porque lo que ve es lo que tendrá. Las personas no cambian, a menos que deseen mucho el cambio y estén dispuestas a practicar lo que hemos dicho en el seminario. Sin embargo, si dejamos de tratar de cambiar a la otra persona y la aceptamos sin condiciones, con amor y aprobación incondicionales, a menudo ella hará un esfuerzo para cambiar por usted. Pero hay algo en todo ser humano que se resiste a ser cambiado por otra persona.
La causa número 3 de problemas en una relación son los celos. Los celos están conectados a un miedo al fracaso. ¿De dónde provienen los celos? Provienen de nosotros cuando no sentimos que somos valiosos. Provienen del viejo sentimiento de baja autoestima. No valgo lo suficiente. Esto, por cierto, es algo que está arraigado en nuestro complejo de inferioridad. Alfred Adler, el gran psicólogo y discípulo de Freud, dijo que la condición humana natural es sentirse inferior. Y la razón es que crecemos como niños en un mundo de gigantes, donde se nos hace sentir inferiores por ser pequeños. Y luego, como adultos, seguimos luchando contra el complejo de inferioridad. El sentimiento de no valgo lo suficiente lleva a los celos, a sentir que una persona no puede amar sin condiciones. Y por lo tanto, no estoy a salvo, no estoy bien en esta relación, y la forma de superar el sentimiento de celos es desarrollar el concepto de uno mismo, decirse muchas veces me agrada como soy, amo lo que soy, porque mientras más eleve su autoestima, hay una relación inversa entre estos miedos y lo que pensamos de nosotros. Si nos aceptamos, crece nuestra autoestima, y el sentimiento de celos, el miedo al rechazo, el miedo a perder el amor y demás se van. Así que esté alerta y recuerde que no es cosa de la otra persona, es un problema del que lo experimenta. Y otra cosa es que no es bueno hacer sentir celos a una persona. No es un remedio, no sirve de nada, no está de moda. Solo es una crueldad y un castigo injusto, en especial si surte efecto. El número 4 es la autocompasión. ¿De dónde viene la autocompasión? Hay varias fuentes, pero la mayoría de las veces surge de haber tenido un padre que practicaba la autocompasión, así que imitamos a nuestros padres y al crecer disfrutamos también con la autocompasión de nosotros. También está arraigada en la baja autoestima, cuando no nos agrada lo que somos. ¿Cuál es la solución para la autocompasión? Tan simple como esto, estar ocupado, mantenerse ocupado. Mantenerse ocupado. La gente que se mantiene ocupada, que tiene un trabajo importante, la gente que tiene un buen propósito en la vida, no experimenta la autocompasión. Solo las personas que caminan en círculos, vagando, esperando algo, etc. Así que la autocompasión se supera trabajando en el concepto de uno mismo y fijando metas. Fije metas creativas específicas y trabaje. Recuerde la ley de la sustitución. No puede sentir autocompasión, ni celos, ni siquiera enojo si está trabajando. Trabajando en metas importantes. La mente solo puede manejar un pensamiento a la vez, positivo o negativo. Y el problema número 6. El número 6 es tan importante que resume todo lo que hemos visto hasta ahora de problemas en las relaciones y se llama incompatibilidad. Incompatibilidad significa que usted y la otra persona no son compatibles. Esto es muy difícil de aceptar. Por los miedos al rechazo y al fracaso, seguimos con una relación hasta después del punto en el que es claro que ya no tenemos nada en común. Y lo hacemos por varias razones diferentes. Una, porque no queremos que la gente piense que hemos fallado. Otra es porque es más cómodo seguir y no queremos pasar por los problemas de la separación. Pero lo que pasa es esto, cuando dos personas se conocen, son como dos platos. Y en esos platos hay áreas independientes. Aquí está el hombre, aquí la mujer. Hay áreas independientes y áreas comunes. En el desarrollo de una relación, a veces estas áreas crecen y cuando al fin se casan, ven que tienen una gran cantidad de áreas comunes y a veces tienen áreas por aquí que siguen independientes. Como dicen, viva la diferencia. Es buena la diferencia entre hombre y mujer. Sin embargo, y en especial en la juventud, al crecer y evolucionar rápidamente, lo que puede pasar es que crezcamos separados. Y llegar al punto en que el hombre y la mujer tienen una gran brecha entre ellos, tienen muy poco en común. ¿Cómo saber cuándo hay incompatibilidad en nuestras relaciones? Número 1, lo primero que se va es la risa. Las personas dejan de reír juntas y después se va la amistad. Las parejas ya no se ven como amigos, se ven como personas que están obligadas a estar juntas.
Si aparece la incompatibilidad en una relación, lo mejor y más natural es tratar de parchar, buscar una especie de puente, tratar de unirlos de nuevo, especialmente si hay hijos y muchas cosas en juego. Sin embargo, mucha atención, la incompatibilidad no es tan extraña. La incompatibilidad es lo común, es la regla. Hay que conocer a docenas de miembros del sexo opuesto antes de encontrar uno con quien establecerse. Si la incompatibilidad se presenta, acéptela como una realidad. Porque si no va a terminar entrando al fenómeno de la negación. Y la negación causa tremenda tensión, resistencia e infelicidad. Número 2, recuerde que si llega a suceder, nadie es culpable. El hecho de que usted no sea compatible con la otra persona no quiere decir que esa persona esté mal, ni tampoco que usted esté mal. Es solo que hay incompatibilidad, eso es todo. Recuerde que eso pasa como la lluvia. Cuando llueve nadie es culpable, es espontáneo. El fenómeno más común en las relaciones es la incompatibilidad. Y un último punto en la incompatibilidad. En mi experiencia he visto una razón importante por la que se sigue con una relación que ya no es feliz. Cuando ya no hay amor, no hay música, no hay risa, no hay futuro en la relación. Y es por lo que los demás puedan decir. Por lo que los demás puedan decir. Y esto me sorprende porque he hablado con personas, he estado en esa situación. No he pasado un fracaso matrimonial, pero fui soltero 35 años y tuve relaciones que no funcionaron y me sorprendió la enorme presión social que hay creada por nuestra propia mente para seguir con una relación que no se disfruta porque los demás pueden desaprobarnos. Pensamos que va a molestar a otros, que vamos a entristecer a otros. Y la verdad es que al final todo el mundo se da cuenta de que a nadie le importa nuestra relación más que a nosotros. Y si sacrificamos nuestra paz por lo que otros puedan decir, jamás vamos a ser felices. La incompatibilidad es una realidad. Si no se puede reparar, si no se puede superar, manéjela con honestidad, manéjela con serenidad, enfréntela abiertamente, trátela respetuosa y dignamente, y busque una forma de resolver la relación, de modo que no hiera a nadie más de lo necesario. No olviden esto en las relaciones amorosas, que su objetivo, su responsabilidad es fijar la alegría y la satisfacción en su relación como su norma mínima. Busque la paz, la felicidad, la alegría, la satisfacción, la tranquilidad, para hacer de su hogar y su relación amorosa el centro de su vida emocional. Y no se conforme con ninguna otra cosa. Siga buscando, siga trabajando, luchando, cambiando, lo que sea necesario, pero es por usted, por su vida, por su carácter, su integridad, su paz emocional, su salud y su futuro. No acepte nada menos que una relación que disfrute inmensamente. Cuando uno mira hacia atrás en su vida, descubre que los momentos en los que realmente se ha vivido son los momentos en los que se han hecho cosas por amor. Henry Drummond. Tal vez la relación más permanente que tendrá en la vida es la de traer un hijo al mundo. Trasciende a los matrimonios, a los negocios y carreras, trasciende al dinero, lugares de residencia, empleos, y dura hasta que uno o el otro mueran. Venimos a este mundo sin la menor idea de cómo criar hijos, sin ningún conocimiento de paternidad. Y la tragedia es que la mayoría de la gente no se esfuerza por aprender. Y es muy posible en la actualidad aprender mucho sobre cómo criar niños felices, saludables, seguros, realizados, amorosos y maravillosos. Hay mucha información disponible y un 80% de los padres nunca se molestan en comprar un libro sobre el tema o en consultar a un experto y buscar un consejo, además del de la suegra o del vecino de enfrente. Muy importante, en esta sesión vamos a hablar de cómo formar super niños y voy a darles algunas ideas que pueden usar. Yo tengo 3 hijos super niños. Tengo a Cristina de 7 años, a Michael de 5 y a David que tiene 1 año y son sensacionales. Todo lo que voy a decir lo practico con ellos todos los días y sé que puedo garantizarles que la ley de siembra y cosecha es cierta en los niños. Lo que uno siembra en sus hijos se cosecha en los hijos. Todo lo que se pone en los hijos
se saca luego, positivo o negativo. Pero si se ponen cosas acertadas, lo maravilloso es que ellos florecen como flores. Empecemos por la pregunta básica. ¿Cuál es el papel de los padres? ¿Cuál es la clave de la paternidad? La respuesta a esa pregunta, en mi opinión, es muy, muy simple. El papel del padre, el trabajo más importante que podemos tener, el papel de un padre es alimentar a sus hijos. Eso es todo. El papel de un padre es sostener a sus hijos hasta que tienen 18 años, hasta llegar a la edad de la madurez y construir una alta autovaloración en ellos. Alta autoestima. En mi opinión, esta es la clave de la paternidad. Nada es tan importante como crear en ellos alta autoestima. ¿Por qué? Porque si puede criar un hijo hasta los 18 años que se ame a sí mismo, se respete a sí mismo, que se acepte a sí mismo, que se considere un joven valioso, digno e importante, con confianza en sí mismo, responsable de sus actos y capaz de tomar decisiones, entonces no importa que le presente la vida en el futuro. Porque estará asentado sobre sólidos cimientos psicológicos y podrá abrirse camino y hacer una vida hermosa para él y para los que lo rodean. Pero si le da a un hijo todo lo demás del mundo, pero lo deja sin autovaloración, sin la confianza en sí mismo, sin la seguridad de sí mismo, sin la convicción de que puede hacer lo que sea necesario para tener éxito, si le da todo menos autoestima, puede decirse que no triunfará como padre. Así que crear una alta autovaloración en los hijos se convierte en el principio organizador de un padre. El principio organizador significa que uno pregunte continuamente, sabiendo que todo cuenta, que se pregunte, ¿esto crea autovaloración en mi hijo? ¿Esta situación, este asunto, esta respuesta mía está ayudando a construir y nutrir a este pequeño ser humano que me han confiado o no? A Cristina, mi primera hija, preciosa niña, le expliqué desde muy temprana edad que ella había venido a mí, como Gibran Jalil explica en su libro El Profeta, como un regalo de Dios, y que nuestro trabajo era cuidarla y amarla hasta que fuera mayor, que no nos pertenecen, no es una posesión nuestra, y no debemos moldearla como nosotros queramos. Nuestro trabajo es nutrirla, formarla y educarla, y darle oportunidad de crecer y expandirse y desarrollarse. Nuestro trabajo es cuidarla hasta que llegue a ser mayor. Y entendió claramente que nuestra tarea es formarla y darle autoestima, y que ella vino de Dios, y ella se considera una persona muy, muy especial porque, sorpresa, sorpresa, no le ha dicho nada de esto a sus amigos. Estos son los principios organizadores que usamos con nuestros hijos. Ahora, no hay padres perfectos. Los padres se equivocan, los padres se cansan, los padres se irritan, les gritan a sus hijos, les pegan a sus hijos, castigan a sus hijos, pero en general, si usamos el principio organizador de crear autoestima en nuestros hijos, esto es lo que hay que tener en mente. Número 1. La crítica destructiva es extremadamente dolorosa para un niño. La crítica destructiva arraiga en un niño un complejo de inferioridad de por vida. Baja su autoestima, miedo al fracaso y al rechazo. Así que jamás use la crítica destructiva con sus hijos. Jamás pisotee a sus hijos. Nunca use la crítica destructiva en sus hijos. Haga todo lo posible por darles confianza. No quiere decir que no los corrija, que no ponga control sobre ellos, pero nunca diga, tú eres un niño malo, eres una niña mala, o eres una basura, o eres un inútil, o eres un hipócrita. Nunca diga nada a sus hijos sobre sí mismos que no quiera que forme parte de sus personalidades. Porque no olvide que pasa de la mente consciente hacia el subconsciente, se programa ahí y es aceptado como verdad porque usted lo dijo. Tal vez en un momento de rabia, así que no use crítica destructiva en sus hijos. Ellos son muy vulnerables a la crítica destructiva. Número 2, recuerde que la falta de amor o el amor reprimido es la principal razón de problemas psicológicos, físicos y emocionales en la vida. Que los niños necesitan amor. No prive a sus hijos de amor. La realidad no es lo que piense usted de él. El niño tiene su percepción. En su vida todo es percepción. Un niño está prácticamente vacío
en sus años de formación. Él no sabe que en realidad usted lo ama. Si usted no se lo dice, le prueba, le demuestra al niño una y otra vez que lo quiere. Muchos niños crecen y tienen que ir al psiquiatra o al psicólogo a tratar de resolver el problema de que nunca percibieron el amor de sus padres. Y los padres dirán, claro que amo a mis hijos. ¿Y se los dijeron alguna vez? Pues no muy seguido, pero ellos lo saben. No, los niños no saben. Necesitan que uno se los diga. Número 3. No olvide que los niños necesitan un flujo continuo de amor y aprobación. El amor y la aprobación es la línea vital emocional y psicológica que necesitan los niños para crecer. Imagine que sus hijos tienen una línea intravenosa y esa línea tiene los nutrientes vitales para el desarrollo de su personalidad. Los nutrientes vitales de esa línea intravenosa son las palabras y actitudes de amor y aprobación en flujo continuo. Y si usted corta el flujo, es como cortar el flujo de nutrientes o cortar el flujo emocional del cerebro emocional. Lo necesitan en el día y en la noche, en la mañana y en la tarde, continuamente. Igual que en el crecimiento necesitan mucho alimento, comen mucho para crecer, también necesitan mucho apoyo emocional. Un cuarto punto a recordar es que los niños necesitan el elogio. Cuando se hace un elogio a un niño, su sistema fisiológico empieza a vibrar y se llena de energía. Necesitan aliento. Recuerden que los niños sienten miedo, porque son pequeños. En un mundo de grandes, siempre necesitan aliento, siempre, tú puedes, yo sé que puedes, adelante, inténtalo. También necesitan refuerzo. A veces algo les sale mal, a veces lo logran y hay que decirles, oye, lo hiciste muy bien, hay que reforzar sus logros. Necesitan paciencia. Un niño requiere mucha paciencia, porque su aprendizaje puede ser lento. El mejor regalo para sus hijos es tenerles paciencia, darles apoyo. También uno debe ser amoroso y también ser amable. Los niños necesitan mucha dulzura y un trato amable. Necesitan ternura, necesitan delicadeza. Especialmente necesitan paciencia cuando menos desea uno tenerla. Cuando son más exasperantes, necesitan la mayor paciencia de usted, la mayor dulzura, la mayor comprensión, la mayor compasión. El quinto punto aquí es decir a sus hijos que los ama todos los días. Todos los días dígales que los ama. A mí me ha sorprendido en lo de externar su amor. ¿Cuántos padres no les dicen a sus hijos que los aman? Dicen, bueno, él sabe que lo amo. Hay muchos que dicen, ya lo sabe, no tengo que decirlo, pero sí necesitan oírlo. Y no lo decimos porque nuestros padres nunca nos dijeron que nos amaban. Cuando crecimos en un hogar donde no nos dijeron, te amo, te quiero mucho y quiero lo mejor para ti, nunca nos dieron aliento y elogio, crecemos muy incómodos. Pero hay esto, si a sus hijos les dicen siempre que los aman, ellos lo harán también y lo van a enseñar a amar. Aprenda a usar esas palabras una y otra vez. Hay 4 comportamientos para que los padres demuestren a sus hijos que sí los aman. El número 1 es el mayor regalo que un padre puede dar a un hijo, el amor incondicional. Asegúrese de que su hijo sabe que lo ama 100%, a pesar de lo que haga y pase lo que pase. Que nada en el mundo evitará que usted lo ame en un 100%. Eso es vital. Con mi hija y mi hijo, los mayores, generalmente hago un juego llamado el juego del amor. Les digo, ¿cuánto te quiero? Y entonces ellos dicen, así de mucho, y digo, más. Y dicen, así de mucho, más, así de mucho. Y al fin les digo, más o menos, pero ¿qué tal cuando te grito? Y dicen, también me quieres así de mucho. Y digo, pero ¿qué tal cuando los mando a su cuarto? Y dicen, también nos quieres así de mucho. Y digo, ¿qué tal cuando les grito, los mando a su cuarto y los pongo en un rincón? Y dicen, también nos quieres así de mucho porque no importa qué hagamos, tú nos quieres siempre. Sus hijos siempre deben estar bien convencidos de eso. Yo lo hago para condicionarlos, lo hago porque quiero que les llegue a lo más profundo de su subconsciente, que son 100% amados, que pueden ir por la vida, crecer y vivir y jamás dudar que su mami y su papi los quieren.
No olviden que el fenómeno del amor condicionado genera el miedo al rechazo, el complejo de inferioridad y la inseguridad. Los niños que no son criados con suficiente amor en sus años de formación desarrollan una necesidad de deficiencia y pasan el resto de su vida como Demóstenes con su lámpara buscando un hombre honesto, pasan el resto de su vida buscando el amor del que se les privó durante la niñez. Mucho cuidado con eso. Para un niño nunca es demasiado el amor en sus años de formación. Nunca es demasiado el amor para un niño. Puede darles montones y montones y montones de amor, todo el amor que puedan absorber. Y el medio número 2 para demostrar amor es a través de los ojos. Los niños tienen tanques de combustible emocional del que ellos beben el amor de sus padres a través de los ojos. Cuando usted mira a su hijo con amor y le dice, yo te amo, te quiero mucho, el niño se siente maravillosamente bien. Y díganles que los aman mirándolos. La mayoría de los padres miran a sus hijos a los ojos solo cuando los regañan. Y la mayoría de los niños crecen con un miedo casi instantáneo sobre el contacto con los ojos de los adultos. En nuestra sociedad, el contacto ocular directo es una señal de hostilidad porque muchos sabemos que nuestros padres solo nos miraban al regañar y cuando nos hablaban tranquilos estaban viendo la televisión o leyendo una revista. Miren a sus hijos a los ojos. El cuarto es el contacto físico. Recuerden que los niños son muy emocionales y muy viscerales. Son muy físicos y necesitan contacto físico. Necesitan que los toquen, que los besen, que los abracen, que les den palmadas, que los carguen. Y cada vez que usted toma a sus hijos con dulzura y amor desde que son bebés hasta cuando se convierten en adultos y les da palmadas, les pasa el brazo, les acaricia la cabeza, el contacto físico, como dice la canción, tócame el cabello, abrázame, bésame, son los grandes pequeños detalles. El contacto con sus hijos es una forma de decirles que los ama. Es interesante, hubo estudios a finales de los 40 que mostraron que los bebés que son cargados en los hospitales y que no los abrazan mientras los alimentan, desarrollan algunas atrofias, se encogen, dejan de comer y muchos de ellos mueren de una enfermedad llamada marasmo, porque carecen del calor y el contacto. Así que el contacto físico, un factor esencial para el bienestar de un niño. Y el número 4 es centrar la atención. Por cierto, es interesante que muchos padres tienen la idea de que si a un hijo varón se le abraza mucho, se le besa mucho, se le acaricia mucho de niño, se le hace afeminado. Y es lo contrario exactamente. Mientras más se le abrace, mientras más contacto físico haya entre el pequeño y su madre y padre, especialmente su padre, más masculino, más seguro y más confianza en sí mismo tendrá. Y sin ello se vuelve inseguro, se vuelve irritable y padece una gran tensión. Así que no olviden que para un niño o niña nunca es demasiado el contacto físico. Y centrar la atención es que usted pase tiempo con el niño diariamente. Solo usted y el niño. Caminar, charlar, escuchar, sin televisión, sin revistas, nada más que unos minutos al día que le hagan sentir al niño que es algo valioso. Sabemos de muchos niños cuyos padres no pasan tiempo con ellos solos, parecieran decirse a sí mismos, la razón por la que no lo hacen es porque hay algo malo en mí. Ellos no saben que sus padres están ocupados o cansados, solo piensan que tienen algún defecto y que por eso sus padres no pasan tiempo con ellos. Lo que hay que tomar en cuenta es la percepción del niño, no la realidad. Bien, el número 6 es expectativas positivas. El concepto de expectativas positivas fue descubierto por el doctor David McClelland de la Universidad de Harvard como uno de los principales determinantes del buen desempeño en una persona joven. Las expectativas positivas del niño por el padre hacen que el niño haga todo lo posible por crecer para satisfacer las expectativas de ellos. Se descubrió que había dos factores. Uno, un hogar democrático. Un hogar democrático donde el niño pudiera expresar y establecer su opinión a temprana edad y que en el hogar siempre se dijera, yo creo en ti. Hagas lo que hagas, yo creo en ti y creo que lo harás bien.
que solo estos dos factores hacían individuos exitosos en la adolescencia y juventud, a veces con 10 o 20 años de adelanto respecto a niños que no habían crecido en hogares democráticos, en los que no contaban sus opiniones, donde su punto de vista no era evaluado, y en los que los padres expresaban expectativas negativas. Y esto pasa muy seguido. A veces un niño llega con 5 dieces y un 8, y el padre dice primero, ¿por qué un 8? Y no le dice, ¿cuántos dieces? Te felicito. Esto desmoraliza completamente al niño. Las expectativas positivas son determinantes para una personalidad saludable. El número 7 es enseñar a los niños a decir, me gusta lo que soy, desde temprana edad. Enséñalos a decir, me gusta lo que soy, desde pequeños. Me gusta lo que soy, me agrada mi persona, me caigo bien. Los niños con alto concepto de sí mismos, los niños con alta autoestima, tienen menos propensión a tener problemas en la escuela, aprenden mejor, son más populares, son bien aceptados por maestros y compañeros, tienen menos tendencia a caer en las drogas, tienen más resistencia a la presión negativa, no crean problemas ni son rebeldes. Así que enseña a sus hijos a decir, me gusta mi persona, me gusta mi persona. A nuestros hijos, en cuanto aprendieron a hablar, les enseñamos a decir, me gusta como soy y me quiero a mí mismo. Me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo. Y se paran frente al espejo y dicen, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo. Y actúan en concordancia con ello. La gente se nos acerca en la calle y dicen, es fantástico. Nos dicen, estos niños no tienen miedo de nada. Estos niños no tienen miedo de nada. Es una gran satisfacción. Después de haber tenido niñeces tan negativas con padres tan destructivos, queremos que nuestros hijos crezcan sin ningún miedo. Así que estas son las 7 medidas clave para hacer que sus hijos crezcan sintiéndose muy bien consigo mismos. Ahora, esto nos lleva a un punto muy importante. Muchos padres que han tomado el curso, en este punto y antes, se sienten muy culpables e inquietos. Se sienten tensos porque saben que han gritado a sus hijos, han criticado a sus hijos, los han herido y los niños han tenido problemas de personalidad, han tenido problemas en la escuela con sus amigos, han tenido baja autoestima o complejos de inferioridad, y los padres están tensos porque se dan cuenta de qué les han hecho a sus hijos, lo que sus padres les hicieron a ellos. Y ahora ellos están cosechando justamente lo que sembraron antes. Ven a sus hijos y se dan cuenta de que lo que son sus hijos es más resultado de lo que ellos les han hecho y dicho que de cualquier otra razón. Ahora, esta es la solución. Lo maravilloso es que es posible que usted corrija el pasado con esta simple técnica. Al llegar a casa, lo primero que va a hacer de este curso es reunir a todos sus hijos, los va a llamar, les va a pedir que se sienten y les va a pedir perdón por todas sus críticas destructivas de antes. Les va a decir, tomé un curso, entiendo el efecto de la crítica destructiva y les pido perdón por todas las cosas que he dicho o hecho y que los han hecho sentir mal sobre ustedes mismos. Quiero que me perdonen y quiero que ustedes me disculpen por todo ello. Esto es lo más increíble que un padre puede hacer por su hijo, porque los niños quieren amar a sus padres y que sus padres también los amen, pero la crítica destructiva levanta un muro de desconfianza, miedo e inseguridad, y solo usted como padre puede derribarlo. Cuando usted les pide perdón y dice, me equivoqué y quiero que me perdonen, los niños de pronto se sienten liberados, como si les hubieran quitado un gran peso de encima. ¿Por qué hacer esto? Porque el propósito es que usted acepte en un 100% la responsabilidad por haber producido sentimientos de culpa con sus actos. Acepte toda la responsabilidad y diga, yo soy responsable. Estoy apenado y quiero su perdón. Quiero que ustedes me perdonen. Y sus hijos se van a quedar sorprendidos. Hemos visto niños a quienes les ha transformado toda su vida. Niños de 15, 16 años en reformatorios que han pasado años encerrados. He visto niños que han vivido problemas durante toda su vida y se ha transformado en un día su personalidad. Conocí a unos padres que fueron a un curso hace algún tiempo.
Tenían problemas con su hija de 16 años, no había comunicación, era tímida, retraída, no hablaba con sus padres. Ellos la llamaron, se sentaron y le pidieron perdón. Vieron que siempre la estaban criticando por una cosa o por otra. ¿Saben que el promedio de los padres reprueban y critican 8 veces a sus hijos por cada una de las veces que los elogian? 8 veces, 8 latigazos psicológicos en la mente y las emociones en desarrollo de un niño. Se dieron cuenta de que habían hecho hábito de criticar y reprobar, entonces le pidieron perdón y dicen que al día siguiente en el desayuno estaba transformada. Decían que era como un ruiseñor, estaba feliz, no paraba de reír, era extrovertida, se hizo una gran amiga de su madre, ellas dos y su padre empezaron a salir a cenar, era como un milagro. Una vez vi a una familia en la que el padre había criado 10 hijos, provenía de un ambiente negativo, de crítica destructiva, y criticaba destructivamente a todos sus hijos. Unos tenían serios problemas, otros tenían problemas psicológicos, problemas con sus parejas, el mayor tenía 30 años y el más chico 14. Al final del curso estaban todos los hijos, sus parejas, la madre y el padre, y al final del curso él se levantó en la sala y fue a verlos de uno en uno y les dijo: quiero que me perdonen y espero que me perdonen. Y al ir pasando por cada hijo, todos empezaban a llorar, todos ellos. Y cuando había completado el recorrido, todo el público estaba llorando. Fue increíble. Y esa familia se transformó en un día. Lo que tiene que hacer luego, lógicamente, es prometer no volverlo a hacer. Prometer no volverlo a hacer. ¿Para qué? Para estar seguro de que está claro y finalmente darles permiso de recordárselo cuando lo olvide. Darles permiso de recordárselo cuando lo olvide. Porque es muy probable que lo olvide de vez en cuando. Y deje que le pregunten: ¿eso es crítica destructiva, papi o mami? ¿Eso es crítica destructiva? Y usted diga: sí, sí es, tienes razón, perdóname. Va a descubrir que si hace un juego de abolir la crítica destructiva, esta va a ser su meta en su hogar. No permita la crítica destructiva en su hogar. Elimine la crítica destructiva. No permita que nadie en su hogar critique destructivamente a nadie. Aclare que se puede discutir, pelear, estar en desacuerdo, todas las familias lo hacen, pero nadie tiene derecho a devaluar o pisotear a otra persona. Puede hacer un juego y ver quién está cayendo en ello y llegar a preguntar: ¿eso es crítica destructiva? O alguien puede decir: no estás cumpliendo, y si usted se da cuenta se reprime y dice perdón. Con mis hijos, yo aprendí esta idea mucho antes de que nacieran. Y cuando eran niños yo les decía: quiero pedirte perdón, creo que me equivoqué, perdóname. Recuerdo que una vez tuvimos una discusión y les dije que fueran a su cuarto. Y Michael se acercó a mí y dijo: oye, te perdono por mandarme a mi cuarto. Y para mí fue algo muy hermoso. Le dije: Michael, perdóname, muchas gracias, te pido perdón. Y si pide perdón siempre, mantiene abierto un foro. Y un último punto que no quiero olvidar es este: es que para pedir perdón a sus hijos, usted tiene que hacer a un lado su ego y poner la salud mental de sus hijos antes que todo. Cuando usted pide perdón, usted necesita valor y carácter para hacerlo. Se necesita valor, se necesita mucha fuerza para que un adulto pida perdón a un niño. Pero cuando usted educa con el ejemplo, fomenta el valor y el carácter en sus hijos. ¿Sabe cuántas personas pasan muchos años, la mitad de su vida, tratando de evitar decir: yo me equivoqué, cometí un error? Cuando usted muestra valor y carácter a sus hijos, diciendo: me equivoqué, perdóname, no debo hacer crítica destructiva en esta casa, usted les está demostrando que también ellos son capaces de tener carácter, que también pueden decir: perdón, me equivoqué, cometí un error, que ellos también pueden pedir perdón cuando hacen algo que daña a una persona. Y dando ese ejemplo a sus hijos, usted les construye bases de alta autoestima, de confianza en sí mismos, y los capacita para pasar toda su vida entendiendo su potencial
en vez de compensando sus deficiencias. Es el mejor regalo que puede darle a un hijo, y sé que para usted también lo será. La vida en abundancia se logra solo con mucho amor. Elbert Hubbard. Llegamos a la pregunta final. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Para qué está aquí? ¿Por qué existe? ¿Por qué se levanta en la mañana? ¿Por qué hace una vida? ¿Por qué está en la tierra? ¿Es simplemente nacer, crecer, trabajar, reproducirse y morir? ¿O hay otra cosa? Bueno, en mi opinión, sí hay otra cosa, algo mucho más importante. En esta sesión quiero hablarles de mis pensamientos de lo que es el verdadero propósito de la vida. El verdadero propósito de la vida, en mi opinión, es encontrar una misión. Los hombres y mujeres más sabios de este siglo y también de siglos anteriores han visto esta idea de para qué vino el ser humano a esta tierra y han llegado a la conclusión de que vinimos a este mundo a utilizar nuestro potencial para encontrar nuestra verdadera misión en la vida. Emmett Fox lo llama el deseo de tu corazón. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? El deseo de tu corazón es algo que traemos dentro de nosotros, tal vez incluso antes de nacer, y es algo que nos llama y nos canta y nos guía a través de nuestra vida. Y la razón de decir que solo 1, 2 o 5 de cada 100 personas usa su potencial en una generación dada, es porque la mayoría de la gente ignora el llamado del deseo de su corazón. Lo suprimen, lo ignoran, fingen que no existe, se envuelven en cuentas, en familias, trabajos y carreras, y esto tira de ellos. A veces no lo entienden hasta tarde en la vida, pero todas las personas tienen la habilidad de establecerse una misión. Hablemos de los hombres y mujeres que han afectado a la humanidad de la forma más positiva y profunda a través de toda la historia. En nuestra civilización, en nuestra cultura, la persona más poderosa fue Jesús de Nazaret, un humilde carpintero que predicó durante 3 años en Galilea y luego murió en Jerusalén. Pero tuvo más impacto sobre la gente en el mundo que ningún otro hombre, más que los reyes y todos los monarcas y dictadores de la historia. Un hombre sencillo que no escribió nada, no salió en televisión, no grabó un disco, tuvo más influencia que ningún otro hombre. Y además de Jesús, existió Buda y los seguidores de Buda. Es interesante que Buda dio un mensaje muy similar al de Jesús. Enseñó el mensaje del amor universal, el mensaje de la hermandad de los hombres. Dijo que todos estamos unidos en el amor universal. Y también Mahoma. Y Mahoma tiene cientos de millones de seguidores. Los de Buda son casi 1.000 millones. Los seguidores de Jesús son unos 2.000 millones. Y si vemos a las personas que fueron afectadas por ellos, tenemos a San Francisco de Asís, que tuvo una profunda influencia estableciendo su orden franciscana. Y en nuestros días, la Madre Teresa de Calcuta, con una profunda influencia. También mi mentor, Albert Schweitzer, de África. Es Schweitzer, W-I-T, Schweitzer, y personas como Florence Nightingale y otros. ¿Cuál es el rasgo que unifica a estas personas? Un hombre, Ralph Waldo Trine, escribió un libro, un maravilloso libro hace años llamado Lo que todo el mundo quiere, lo que todo el mundo busca, y su sabia conclusión de lo que todo el mundo busca, lo que usted y yo buscamos, es una misión a la que podamos entregarnos y de alguna forma enriquezca, ennoblezca y beneficie a las vidas de otras personas. De hecho, hemos visto que solo nos hacemos grandes en la medida en que seamos capaces de entregarnos a algo más grande, importante y mejor que nosotros. Por eso las personas egoístas, las personas que piensan solo en sí mismas, son dignas de lástima, porque no logran la felicidad ni la realización. La Madre Teresa, Albert Schweitzer, esas personas tal vez no ganaron mucho dinero, pero la contribución que nos aportaron, el modelo que establecieron, el ejemplo que nos dejaron, ha afectado a más personas que tal vez toda la gente que ha hecho mucho dinero en toda la historia. Solo cuando se encuentra una misión a la que uno pueda entregarse, se logra la grandeza en la vida. Desde el comienzo del curso hasta ahora, nos hemos encaminado a una simple conclusión,
que el propósito de la vida, su propósito en este mundo es simplemente desarrollarse y convertirse en una persona totalmente llena de amor. Hay que mirar a los grandes modelos de la humanidad y verá que los grandes modelos de la humanidad, los que han tenido un impacto aún después de sus épocas, Jesús, Buda, Mahoma y los maestros de todas las religiones han sido los que se han esforzado por estar totalmente llenos de amor por otras personas. Han entregado toda su vida a servir, y servicio es la palabra. ¿Cómo saber si uno está lleno de amor? Puede verse por el valor, la calidad y la cantidad del servicio que uno da a otros, sin egoísmo, del corazón, sin esperar nada, y convirtiéndonos en personas totalmente llenas de amor, desarrollamos relaciones de amor. Por eso hablamos de lo importante que es respecto a nuestros matrimonios. Hay muchas personas que quieren salir al mundo y establecer relaciones de éxito, pero aún no han establecido esas hermosas relaciones de amor en casa, con sus parejas, con sus hijos, con sus amigos. Desarrollar relaciones de amor es la más alta prioridad de la vida humana. ¿Cómo lo sabemos? Porque en cualquier momento de la vida, si queremos contabilizar nuestros valores, si queremos enumerar nuestros logros, los más preciosos recursos, veremos que siempre están en medio de las personas que amamos y hemos amado, y las personas que nos aman y nos han amado. Cuando nos volvemos hacia el panorama de nuestra vida como adultos o personas mayores, analizamos y vemos que no recordamos el dinero que ganamos, las carreras que hicimos, los empleos que tuvimos. Recordamos a las personas que amamos, las que nos amaron y las que nos aman aún. Entonces, desarrollar una alta calidad y cantidad de relaciones de amor es el gran objeto de la vida. Las personas como Jesús, Buda, Mahoma, San Francisco y otras de estos días y otros días son hombres y mujeres que entregan su vida al servicio de otros, y lo hacen porque tienen una gran carga de amor para la humanidad. ¿Cómo estar totalmente lleno de amor? En realidad no es complicado. No es fácil, pero sí es simple. Número 1, hay que aceptarse a sí mismo incondicionalmente. Aceptarse como un ser valioso y digno de respeto. No sea como los que sienten que no valen la pena. Acéptese incondicionalmente. Entienda que usted vino a esta tierra con un propósito específico, un propósito importante, que Dios no hace a nadie extra, que Dios no hace chatarra, que nadie viene a este mundo sin una razón. Todos tenemos un propósito, y su propósito es hallar su propósito, es encontrar su misión, la forma de aportar una contribución importante. Lo segundo, para ser una persona totalmente llena de amor, es aceptar total responsabilidad por todo lo que somos y todo lo que hacemos. Aceptar total responsabilidad significa no echar culpas, no poner pretextos, solo ir adelante. El número 3 es aprender a perdonar. Otra vez, la llave del reino de los cielos es el perdón. La llave del reino de los cielos, la llave del desarrollo espiritual, la puerta es el perdón. La capacidad de perdonar a las personas sin rencores, sin ira, sin frustración, sin rencor, solo soltar todas las ofensas contra uno. El número 4 es llenar la mente de pensamientos de amor. Llenar la mente de pensamientos positivos de amor. No nutra a la mente con golosinas psicológicas, no la nutra con chatarra, nútrala con los pensamientos que estén encaminados a superarse lo más que pueda como persona. El número 5 es fijarse metas nobles y luchar por ellas. Fijarse metas e ideas nobles que sean la luz que guíe su vida. Ideas y valores nobles. Dígase, ¿son estos los valores, los objetivos, las ideas de la mejor clase de persona que yo podría ser? El número 6 es cuide bien su cuerpo. Cuide bien su cuerpo. No olvide que el cuerpo es el templo del alma. Cuide bien su cuerpo, dele buena comida, dele ejercicio, dele descanso, buena nutrición, cuide bien su cuerpo. Y el número 7 es la regla de oro. Practicar la regla de oro es practicar la bondad, la paciencia, la tolerancia más que ninguna otra. Tolerancia hacia las diferencias de otras personas. Tolerancia y amor.
la comprensión, la compasión. Recuerde que todas las personas llevamos una carga pesada y al practicar todos estos principios, usted empezará a volverse una persona llena de amor. Al practicar estos principios, usted se verá atraído, casi inevitable, inexorablemente, se verá atraído hacia su misión, se verá atraído hacia el área de servicio. Ahora, créame, una de las mejores áreas de servicio es el mundo empresarial, porque el sistema de libre empresa se basa en el servicio de los seres humanos, pero puede servir a otros en cualquier profesión, en cualquier actividad. Uno tiene la oportunidad de dar e incrementar la calidad y cantidad del servicio a otros para mejorar, enriquecer y elevar la vida de otras personas. No olvide que vino a este mundo a hacer algo por las personas. La medida de qué tan bien funciona usted como ser humano es simplemente esto, que usted solo tendrá amor en la medida en que también exprese amor a otros. Solo tendrá amor en la medida en que usted exprese amor a otros. En otras palabras, uno no tiene amor si está aislado de otros seres humanos. No puede decir yo estoy lleno de amor sin tener relaciones de amor que sean la prueba de ello. Solo se tiene amor en la medida en que uno sienta amor por otras personas. Mientras más amor exprese a otras personas, y por eso se nos da una familia, por eso se nos dan relaciones de amor, y por eso nos envían hijos, para enseñarnos a desarrollar nuestro potencial y nuestra capacidad para amar, de la mejor forma que podamos aprender. Así que hay que expresar amor, y una vez que desarrollamos amor por nosotros mismos, aceptándonos incondicionalmente, hay que practicar el dar amor. Practique el dar amor. Algo interesante del amor es que el amor solo crece compartiéndolo. Sí, es cierto, solo compartiéndolo. Usted no puede tener más amor justo en este momento de su vida que en la medida en la que usted lo dé a otras personas. Entonces el amor solo crece compartiéndolo. Ahora, lo maravilloso es que mientras más amor dé usted, más tendrá. Mientras más amor dé, más tendrá. Mientras más dé, más tendrá que dar. Mientras menos dé, menos tendrá que dar. Y aquí hay una ley. Mientras más dé, más tendrá. Nunca se da sin recibir. Y esa es la ley de siembra y cosecha aquí en su máxima expresión. La ley de la compensación. Si usted tiene solamente un poco de amor que dar, solo un poco, es suficiente, porque eso causará que comience un flujo de vuelta hacia usted. Si da un poco más, mayor será el flujo hasta que entre en la espiral progresiva del amor. Hace muchos años, conocí a una hermosa abuela que había crecido en un hogar donde sus padres le enseñaron a ser gentil, compasiva y amorosa con los demás. Y cuando sus padres murieron, ella volvió a reunirse con sus hermanos y hermanas para dividir sus posesiones, y ella solo quería una cosa: era esposa de un rico industrial, y lo único que quería era una placa que estuvo sobre la chimenea de ese amoroso hogar durante toda su vida. Y en la placa había un verso, una cuarteta que ella me dijo y yo escribí, y lo voy a decir. Es así, dice: una vida sola pronto pasará. Solo si tiene amor, esta durará. Una vida sola pronto pasará. Solo si tiene amor, esta durará. En esto hay una gran verdad. Si analizamos nuestra vida, vemos que solo lo que hacemos con amor ha durado. Solo lo que hacemos con amor ha tenido un valor. Y si usa esto como su principio organizador en la vida, que solo lo que se haga con amor durará, usted empieza a avanzar con más seguridad hacia las estrellas. El opuesto del amor es el miedo. El opuesto del miedo es el amor. Si el miedo es el gran obstáculo que nos impide liberar nuestro potencial, el amor es la gran puerta que abre todas las posibilidades del universo para nosotros. Y si practica primero a amarse y aceptarse usted mismo, sin condiciones, usted es valioso, usted es un ser humano valioso y respetable. Pase lo que pase, usted es un ser humano valioso y respetable.
Ámese sin condiciones, acepte la total responsabilidad de su vida, aprenda a perdonar a otros, siga un modelo, cuídese a sí mismo, luche por metas valiosas, tenga una misión que sea un reto para usted y practique el dar su amor a otros y avanzará con más seguridad hacia las estrellas. Le deseo suerte, le deseo éxito, le deseo amor y gracias por su atención. Muy lejos, cerca del sol, están mis más altas aspiraciones. Tal vez no las alcance, pero puedo mirar hacia arriba y admirar su belleza, creer en ellas y tratar de seguirlas a donde vayan. Louisa May Alcott.